Buenos días. Vayan tomando asiento, por favor. Nada, te puedes cuidado. Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy jueves, día 1 de febrero, con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria del día 22 de diciembre. Sus señorías aprueban por asentimiento este acta. Pasamos al segundo punto del orden del día. Comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para informar el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2021, así como el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al ejercicio 2022. El señor presidente de la Cámara de Cuentas tiene un tiempo de 45 minutos para repartirse entre la exposición y contestaciones a los grupos. Puede comenzar, señor Peña. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y buenos días también a los miembros del Gobierno. Atendiendo al llamamiento de estas Cortes, comparezco ante el Pleno en representación de la Cámara de Cuentas de Aragón para presentar conjuntamente los informes de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 2021 y 2022. Espero, por la densidad del Pleno de apertura del periodo de sesiones, no consumir el tiempo, presidenta, de los 45 minutos conferidos. Como saben, ambos informes se remitieron a esta Casa, a este Parlamento, en tiempo y forma, antes del fin del ejercicio siguiente a los años a los que se refiere la fiscalización, cumpliendo un compromiso que los miembros de la Cámara de Cuentas expresamos ante el Pleno de cumplir siempre en la emisión de nuestros informes de fiscalización de la Cuenta General el plazo legal que establece nuestra ley reguladora, que es un plazo muy exigente y que pone a prueba a nuestros equipos de trabajo, porque disponen de solo 6 meses desde que el Gobierno rinde las cuentas para auditar unos presupuestos que superan ya en estos ejercicios los 7.000 millones de euros. Presentar estos dos informes de manera conjunta nos brinda, no obstante, la oportunidad de ofrecerles una visión más amplia de la gestión económica de la comunidad autónoma en el último tramo de la pasada legislatura. En consecuencia, con el doble propósito de sintetizar los aspectos más relevantes y evitar redundancias, voy a explicar ambos informes con una línea argumental única y les presentaré los datos y las conclusiones de forma conjunta dentro de este marco temporal, siguiendo la dinámica de las finanzas autonómicas en los años 2021 y 2022. Como bien saben ustedes, el objetivo último de esta comparecencia es ayudar al Parlamento a ejercer sus competencias de control presupuestario sobre el Gobierno, para que sus señorías puedan tomar la decisión de aprobar o rechazar las cuentas generales de ambos ejercicios sobre la base de un informe técnico e independiente que revisa la integridad contable y la regularización y la regularidad de las operaciones registradas.
Ambos informes, como viene siendo habitual, recogen los resultados de la auditoría financiera realizada sobre los estados contables de la cuenta general y las conclusiones sobre la fiscalización de cumplimiento de la legalidad de la gestión económica realizada en aquellos años. Teniendo en cuenta su contenido, los informes de auditoría de la cuenta general que hoy presentamos son necesarios e imprescindibles para que ustedes conozcan la opinión de la Cámara de Cuentas sobre el funcionamiento del sector público autonómico en los ejercicios 2021 y 2022, sector público considerado globalmente en este caso. Pero si desean conocer más a fondo la gestión de la comunidad autónoma, me permito recomendar a sus señorías que también tengan en cuenta el resto de los trabajos de fiscalización que hemos ejecutado sobre el sector autonómico en este periodo. Se trata de 13 informes que comprenden aspectos tan diversos como el impacto de la crisis del COVID-19 en los presupuestos de los ejercicios 2020 y 2021, las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la gestión del Instituto Aragonés de Agua, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, de Aragón Plataforma Logística, así como la ejecución de los programas de políticas activas de empleo para jóvenes gestionados por el INAEN. De este modo, teniendo presente las conclusiones de los informes de la cuenta general y las de estos otros trabajos específicos, tendrán ustedes una visión mucho más completa de nuestra valoración sobre la gestión financiera desarrollada por las entidades de la Comunidad Autónoma en los años 2021 y 2022. Sobre una estructura de informe semejante en ambos ejercicios, sí quiero informarles, para que puedan entender mejor la fiscalización del año 2022, de algunas singularidades en su enfoque. En cuanto a las áreas revisadas, en este informe hemos afinado nuestros trabajos sobre la morosidad y, sobre todo, hemos profundizado en los datos y en las causas de la tasa de temporalidad del empleo público en nuestra comunidad autónoma, que ha pasado de ser un asunto de gestión interna a convertirse en un problema que condiciona el funcionamiento de los servicios. También quiero advertirles que la gestión de las subvenciones y la contratación, áreas tradicionalmente incluidas en el informe de la cuenta general, han salido en esta ocasión, en el 2002, del alcance de la fiscalización, para ser tratadas en dos informes específicos, tal como nos recomendaron estas Cortes, que nos han permitido realizar un análisis más completo de estas materias tan relevantes y que están actualmente en tramitación. Para finalizar esta introducción, les daré dos pinceladas sobre la rendición de cuentas y el contexto en el que se han realizado los informes. Sobre la rendición de cuentas, en ambos ejercicios fiscalizados, la cuenta fue rendida en tiempo y forma por el Gobierno, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente al cierre. Sin embargo, como saben, la cuenta no se presentó completa, ya que no incorpora en ninguno de los 2 años las cuentas anuales del INAGA, razón por la que se ha incluido una auditoría integral de este organismo en el programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas del año 2024. En el año 2021, la institución Feria de Zaragoza rindió sus cuentas con retraso, hasta el punto de que cuando las presentó ya estaba aprobado y publicado el informe de fiscalización del año 2021, por lo cual no pudieron tenerse en cuenta en las conclusiones las cuentas de esta entidad. Y algunas pequeñas fundaciones no presentaron sus cuentas de 2021, aunque hemos percibido avances en la cuenta del año 2022, en la que ya solo la Fundación Beulas y la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín no han presentado cuentas. Es mi obligación recordarles que la rendición de cuentas por parte de las entidades públicas de la Comunidad Autónoma constituye un deber básico recogido en el texto refundido de la Ley de Hacienda y en nuestra ley reguladora, y es el paso previo y necesario, condición necesaria, para que podamos hacer nuestro trabajo de fiscalización externa que nos confiere el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón. La segunda reflexión nos va a conectar con la pandemia del COVID-19. Sus consecuencias siguen impactando en las cuentas analizadas, tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos y, por supuesto, en las condiciones de relajación de las reglas fiscales que fueron suspendidas para el periodo 2020-2022. En cuanto al presupuesto de gastos, la pandemia siguió teniendo reflejo en las cuentas del ejercicio 2021, con incrementos en los programas de educación y asistencia sanitaria menores que en 2020, pero por encima de las cifras previas a la pandemia. Y también se reflejan mayores gastos en el capítulo de gastos de personal temporal. Y en relación con los ingresos,
En ambos ejercicios se contabilizaron ingresos extraordinarios. Directamente vinculados al COVID, 504 millones en 2021 para financiar los servicios públicos esenciales y el resto de los servicios transferidos. Esta aportación, de carácter incondicionado, como ustedes conocen, resultó clave en la liquidación de las cuentas, que se produjo prácticamente en equilibrio en el ejercicio 2021. Sin embargo, al desaparecer estas aportaciones en 2022, la comunidad autónoma volvió a liquidar sus cuentas con déficit, pasando del menos 0,1 al menos 0,8% del PIB regional en el año 2022, aunque este dato no tuviera ningún efecto porque, como he dicho, se encontraba suspendido el escenario de consolidación fiscal. En los dos ejercicios se empieza a notar el impacto en el presupuesto de los ingresos extraordinarios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 492 millones recibidos entre 2021 y 2022, de los que al cierre de 2022 se habían ejecutado solo 154,6, un 24%. Una baja ejecución global, especialmente en algunos de los fondos con mayores dotaciones, por ejemplo, los destinados a las áreas de medio ambiente y educación, que presentan una ejecución del 15 y del 20% respectivamente sobre unas asignaciones de 100 y 94 millones de euros. E incluso en algunos casos la ejecución es prácticamente nula, como supone en las áreas de energía y vivienda, que presentan una ejecución a 31 de diciembre de 2022 de menos del 1% sobre la asignación efectuada o asignada, que ascendía a 86 y 66 millones respectivamente. De acuerdo con las reglas de gestión del Plan de Recuperación, como saben, estos fondos no se pierden y pueden incorporarse a los presupuestos de los ejercicios siguientes. Pero esto no quiere decir que no haya motivos para la preocupación, pues supone trasladar una mayor carga de gestión al periodo final del programa, que tiene que estar totalmente ejecutado al cierre del ejercicio 2026. Por ello, debería valorarse la necesidad de reforzar los equipos encargados de la gestión del plan para garantizar el buen fin de los proyectos. ¿Quiénes han sido los principales beneficiarios en Aragón de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? Aunque están muy atomizados, los beneficiarios que han recibido más fondos del mecanismo son entes públicos. 30 millones, en concreto, entidades locales para la ejecución de proyectos del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, algunos de ellos reprogramados posteriormente. 15,8 millones de euros el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza para actuaciones de movilidad y 4,2 millones el Ayuntamiento de Huesca para una finalidad similar. Y finalmente 8,6 millones en los sectores de enseñanza pública y concertada para desarrollo de programas de refuerzo, entre otros. Muchas de estas actuaciones, como es conocido, han recibido pagos anticipados de las ayudas. Pues bien, gracias a estas fuentes de financiación extraordinaria, la aportación incondicionada del año 2021 del Estado y los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la comunidad autónoma ha podido gestionar sus presupuestos de una manera más expansiva. Y los dos, en el periodo analizado, el de 2021 y el de 2022, superaron los 7.000 millones de euros. Los gastos consolidados de la comunidad autónoma en 2022 ascendieron a 7.379 millones, en términos de obligaciones reconocidas netas, un 5,6% más que en 2021. Este incremento viene motivado por el aumento de los gastos de personal, 74 millones de euros más, un fuerte dinamismo de los capítulos 6 y 7, inversiones reales y transferencias de capital, que liquidaron el año con 121 millones y 105 millones más en obligaciones contabilizadas que en el ejercicio anterior, y un mayor esfuerzo en amortización de deuda dentro del capítulo 9, pasivos financieros. En el año 2022 se amortizaron 192 millones más que en el año 2021. Excluidos los gastos de cancelación de pasivos financieros, el incremento del gasto en el año 22 fue de 202 millones de euros. Por políticas de gasto, el mayor volumen en ambos ejercicios se concentra en el programa de asistencia sanitaria, en el correspondiente a amortización y gastos financieros del servicio de la deuda y en los programas de educación no universitaria, en la política agraria común y en servicios sociales por este orden. Asistencia sanitaria,
amortización y gastos de la deuda, educación no universitaria, política agraria común y servicios sociales. Así, en sanidad se reconocieron obligaciones en esta ocasión ya por más de 2.300 millones de euros en el año 2002, lo que equivale al 31% de los gastos totales, con un aumento moderado del 1,7% una vez superados los efectos más duros de la pandemia del COVID-19. Los programas de educación no universitaria y servicios sociales, a los que en 2022 se destinaron 965 y 380 millones de euros respectivamente, aumentaron en torno al 3% respecto del año anterior. Por capítulos, como es habitual, en ambos ejercicios el mayor gasto se registró en el capítulo de gastos de personal, que se sitúa ya en 2022 en más de 2.550 millones de euros, 74 millones de euros más que en el ejercicio 21 y representa el 34% de las obligaciones reconocidas netas totales. En segundo lugar, por importancia, figura el capítulo de las transferencias corrientes, concepto por el que se reconocieron obligaciones en el año 2022 por importe de 1.768 millones de euros, 46 menos que en el año anterior, y en ambos ejercicios con un porcentaje de ejecución del 24% sobre las obligaciones totales. El tercer epígrafe con más peso fueron los gastos corrientes en bienes y servicios, que supusieron más de 1.000 millones de euros, 1.045 millones en 2022, 35 menos que en el año 21 y un 14% del total. A este capítulo segundo, como ustedes saben, se imputan gastos tan relevantes como la limpieza, la seguridad, la farmacia hospitalaria, el transporte sanitario y escolar o los de funcionamiento de la red de centros docentes públicos, entre otros muchos que también son necesarios para el funcionamiento de los servicios. Pasado lo peor de la COVID-2020, que incrementó estos gastos del capítulo segundo un 32%, este apartado ha ido retornando progresivamente a niveles prepandemia, habiéndose experimentado descensos de 66 y 35 millones en los ejercicios 21 y 22. Pues bien, frente a estas grandes partidas, en 2021 a inversiones se destinaron 150 millones, una cuantía que por primera vez en los últimos años supera el gasto destinado en el ejercicio a pagar intereses de la deuda, que fue de 122 millones de euros. En este caso, en la reducción de los gastos de intereses también han influido las operaciones de refinanciación. Además, en 2022 las inversiones recuperaron un fuerte dinamismo. En este capítulo se gastaron 271 millones por la ejecución de algunos de los proyectos financiados con el programa de recuperación y por otras operaciones singulares como los hospitales de Alcañiz y de Teruel, que con 60 millones ejecutados entre ambos en el año 2022. Si descontamos el efecto de la baja ejecución de los fondos Next Generation, los porcentajes de ejecución del capítulo de inversiones reales mejoran considerablemente, pasando del 34% al 73% en el 2021 y del 57% al 88% en el 2022. Para financiar todos estos gastos, los ingresos que tuvo la comunidad autónoma en 2022 fueron 7.137 millones de euros, 389 millones de euros menos que en el ejercicio 2021. Un ejercicio en el que, como ya he explicado al comienzo de mi intervención, Aragón recibió aportaciones extraordinarias del Estado. En 2022, el 55% de los ingresos, 3.927 millones, procedieron de las aportaciones del sistema de financiación autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, que se utiliza principalmente para afrontar la devolución y cancelación de otros préstamos, 649 millones de la recaudación por los tributos propios y cedidos gestionados por la comunidad autónoma, 429 millones por transferencias comunitarias de la política agraria común y 341 millones extraordinarios recibidos del mecanismo de recuperación. Mientras que en 2001 la comunidad autónoma incrementó su endeudamiento en 307 millones de euros para equilibrar sus cuentas y obtener así un resultado presupuestario positivo de 140 millones de euros, en el año 2022 sucedió precisamente lo contrario. La variación neta de pasivos financieros arroja un saldo negativo de menos 135 millones de euros. Es decir, se realizó un mayor esfuerzo de reducción de la deuda con recursos propios, pues los ingresos obtenidos en el ejercicio por captación de nuevo endeudamiento, todos ellos obtenidos del FLA, fueron inferiores al importe total amortizado. Esto implica
que en 2022 se haya reducido la deuda en valor absoluto por primera vez en 20 años, señorías. No obstante, la deuda pública autonómica se situó al cierre de 2022 en 8.957 millones de euros, el 21,4% del PIB regional, según los datos del cuarto trimestre del Boletín Estadístico del Banco de España. 2,5 puntos por debajo del promedio de las comunidades autónomas, en un nivel similar a Andalucía y Castilla y León, pero a mucha distancia de Navarra o País Vasco o incluso a comunidades de régimen común como Madrid y Canarias. En cuanto al remanente de tesorería, en 2022 fue negativo por importe de 1.086 millones de euros, que ascendería hasta 1.102 con los ajustes que hemos propuesto en el informe, empeorándose esta magnitud en un 169% respecto a 2021, debido fundamentalmente a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada procedente de los fondos de recuperación. Mientras que en el ejercicio 2021 el resultado presupuestario ajustado fue positivo, por 140 millones de euros, como ya he mencionado, en 2022 este resultado presentó un signo negativo y alcanzó la cifra de menos 418 millones de euros, que significa que los ingresos presupuestarios no fueron suficientes por ese importe para financiar las obligaciones reconocidas en el ejercicio. Además, en este año, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar a presupuesto, la famosa cuenta 413 de acreedores por operaciones devengadas, se incrementó en 64 millones de euros respecto del ejercicio anterior, llegando a los 205 millones, de los cuales la auditoría confirma que al menos 112 figuran en esta cuenta por falta de presupuesto. El 76% del total de las obligaciones pendientes de imputar corresponde a obligaciones generadas por el Salud y explica en buena medida el incremento de este saldo. Considerando este marco presupuestario y el análisis en detalle de los estados financieros, hemos dado nuestra conformidad a las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de los ejercicios 2021 y 2022. Creemos que son fiables, representativas y veraces y que expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Comunidad Autónoma y de sus resultados económicos y presupuestarios. Sin embargo, también advertimos en el informe que no todos los elementos y estados de la cuenta son correctos. En concreto, hemos identificado 29 salvedades o incorrecciones en la auditoría financiera de la cuenta general del año 2021 y 38 en la de 2022, algunas de las cuales ya fueron expresadas en nuestros informes anteriores. Salvedades comunes a ambos ejercicios son: respecto de los bienes patrimoniales, la necesidad de depurar saldos contabilizados indebidamente en cuentas de activo, tanto de inmovilizado en curso, al menos 284 millones pendientes de traspaso a cuentas definitivas de inmovilizado al cierre de 2022, como en activos construidos para otras entidades, pendiente de dar de baja o regularizar 527 millones a 31 de diciembre de 2022. Sobre las provisiones para responsabilidades, en el año 2001 hemos constatado que existía una infradotación de 6 millones de euros por litigios por responsabilidades derivadas del funcionamiento de los servicios sanitarios y de 10 millones por subvenciones concedidas pendientes de liquidar. Por su parte, en el año 2022 no se provisionaron 11 millones de gasto para afrontar previsibles reclamaciones de carrera profesional del personal estatutario temporal de salud, ni tampoco 8 millones adicionales para atender el pago del complemento de pensiones del personal sanitario jubilado. En relación con los gastos plurianuales, el informe dice que no figuran contabilizados en el estado de gastos plurianuales la totalidad de los compromisos asumidos por los conciertos formalizados con los centros docentes para la prestación del servicio de enseñanza obligatoria. Únicamente se reconocen los gastos de funcionamiento, pero no los de personal, que son los de mayor cuantía. Les doy un detalle para que entiendan esta incidencia. En 2022, el gasto real de la educación concertada ascendió al cierre del ejercicio a 198 millones de euros y el compromiso para esa anualidad contabilizado al cierre de 2001 en el estado de gastos plurianuales ascendía a tan solo 22 millones de euros, apenas un 11% del gasto real. En cuanto a los gastos de ejercicios futuros del servicio de la deuda, hemos constatado que la comunidad no actualizó al cierre de 2022 el gasto por el coste financiero de la deuda viva, teniendo en cuenta el escenario alcista de los tipos de interés.
Con nuestras estimaciones, entendemos que deberían incrementarse los compromisos plurianuales para el pago de intereses de la deuda en 117 millones de euros. Sobre integridad de los estados contables, el informe advierte de la falta de registro en la contabilidad de la comunidad autónoma de los ingresos procedentes del pago de las cuotas de comedores escolares, presupuestados en 15 millones de euros en 2021 y en 19 millones de euros en 2022. El seguimiento extracontable de estos ingresos lo realiza cada centro con los consiguientes riesgos de justificación y control. En la cuenta general de la DGA solo se contabilizan los gastos que los centros no pueden atender con los ingresos que recaudan. Además, el crédito sobrante en esta partida se utiliza para financiar indebidamente modificaciones presupuestarias para atender gastos de otra naturaleza. Junto a estas salvedades financieras, hemos identificado 35 incumplimientos de legalidad en 2021 y 20 en 2022, cifra, en este caso, inferior al existir dos informes específicos que analizan la gestión de las subvenciones y de los contratos. Empezaré, en primer lugar, refiriéndome a la temporalidad del empleo público, dado que el informe de 2022 incluye un análisis específico de esta cuestión con el objetivo de valorar el impacto de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad. Se trata de una cuestión de gran importancia y en la que venimos incidiendo en los últimos informes, como ustedes saben. Hemos apreciado un deterioro continuo y progresivo de la tasa de temporalidad desde que hace años decidimos incorporar a nuestros informes de la cuenta general el seguimiento de este problema que afecta a un volumen muy significativo del gasto público regional. Al cierre del año 2021, la comunidad autónoma tenía 60.665 empleados públicos con una tasa de temporalidad del 49,5%, un porcentaje muy superior al del conjunto de las administraciones públicas españolas, que se sitúa en el 30,2%, y muy lejos del compromiso fijado con la Unión Europea en el marco del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece el 8% como tasa de temporalidad para finales de este mismo año 2024. Pese a los esfuerzos realizados, hemos constatado que ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las elevadas tasas de temporalidad que siguen aumentando de forma lenta y progresiva, pasando del 47% en 2018 al 49,5% en 2022. En el ámbito de la Administración general, la auditoría confirma que los plazos para el desarrollo de estos procesos de acceso a la función pública superan de manera sistemática el máximo de 3 años fijado en la normativa y se sitúan en un promedio de 4,2 años, cifra que estimamos aumentará según se vayan cerrando los procesos selectivos pendientes. En el ámbito sectorial de educación y de sanidad se incumplen los plazos intermedios, pero los procesos se cierran generalmente antes de los 3 años o ligeramente por encima de esta cifra. Para que tengamos una referencia, siempre me gusta recordar sobre procesos de acceso a la función pública que en la Unión Europea, por ejemplo, los procedimientos de acceso duran como máximo 6 meses frente a los datos que estamos dando de la Administración de la Comunidad Autónoma. La Administración autonómica incluyó 2.630 plazas en las ofertas extraordinarias de estabilización de empleo temporal, sin que la Cámara de Cuentas haya podido comprobar, por no haber recibido la información solicitada, si todas estas plazas son de naturaleza estructural, como exige la Ley de Estabilización, lo que ha supuesto, como saben, una limitación al alcance de la fiscalización en el informe de 2022. Por si fuera poco, este panorama sobre esta situación extraordinaria sobrevuela el riesgo de futuras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las cuestiones prejudiciales sobre abuso de la temporalidad en el empleo público planteadas por distintos tribunales españoles que podrían afectar a todas las administraciones públicas, incluidas la aragonesa, en términos de declaraciones de fijeza y indemnizaciones. Al margen del examen específico de la temporalidad, sobre el área de personal, ambos informes reiteran incumplimientos significativos pendientes de resolución desde hace años. Me refiero al pago de retribuciones en el salud por prolongación y exceso de jornada y al pago del complemento de atención continuada sin un sistema de control suficiente. También
como no, al pago de la productividad fija del personal sanitario, que es un complemento retributivo no reconocido en la normativa vigente, aunque para el mismo se consignan y se liquidan año tras año en una partida específica del presupuesto créditos por importes superiores a los 130 millones de euros en el año 2022. Un simple párrafo en la Ley de Presupuestos estableciendo las condiciones para el devengo de este complemento retributivo bastaría para regularizar este problema y para pagar estas cuantías cumpliendo con el principio de reserva de ley en materia de retribuciones de los empleados públicos. Respecto del periodo medio de pago a proveedores, hemos apreciado un deterioro muy significativo en este periodo. En promedio anual, la comunidad autónoma ha pasado de 35,8 días en 2021 a 50,9 en 2022. La razón principal que explica esta situación es el retraso en el pago de las facturas del ámbito sanitario, que representan el 62% del total y repercuten sobre el cálculo global. Se trata de un promedio muy superior al del resto de las comunidades autónomas. La mayor parte de los meses excede el periodo medio de pago los 30 días y a finales de 2022 superó los 60, el doble de la media de las comunidades autónomas, lo que supuso un apercibimiento por parte del Ministerio de Hacienda. Otro asunto que se analiza en ambos informes es el de la convalidación de gastos por el Gobierno. 64 millones de euros en 2021 y 42 millones de euros en 2022, comprometidos irregularmente y subsanados por este procedimiento para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración. La mayoría de los acuerdos de convalidación se refieren a contratos vencidos que se siguen ejecutando sin soporte contractual hasta que se producen las nuevas adjudicaciones y afectan a materias tan sensibles como los servicios de transporte de viajeros y rutas de transporte escolar, servicios de limpieza y aseo o a material sanitario. En los ejercicios auditados, las modificaciones presupuestarias incrementaron los presupuestos en 625 millones y en 773 respectivamente, máximos históricos desde que se tienen registros, y están justificadas fundamentalmente por la recepción de los fondos del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia y otros ingresos extraordinarios. No obstante, en los 2 años también persisten algunos problemas crónicos de dotación insuficiente de créditos iniciales en determinadas partidas de gastos de personal que han requerido de modificaciones presupuestarias para poder hacer frente a obligaciones exigibles, muchas de ellas previsibles. 55 millones en el salud y 41 millones en educación en 2029 y de gastos corrientes y en bienes y servicios 163 millones de euros en el salud en el ejercicio 2022. La revisión de la contratación revela un gasto de 255 millones de euros en 2021 y de 177 millones de euros en 2022 por contratos adjudicados directamente sin seguir ninguno de los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública. De estas adjudicaciones, 191 millones y 134 respectivamente en cada uno de los ejercicios corresponden a compras de farmacia hospitalaria y otros suministros sanitarios. Como les hemos señalado en otras ocasiones, creemos que en este punto sería muy recomendable que la comunidad autónoma desarrollara una normativa específica, como han hecho otras comunidades autónomas, aprovechando los márgenes que permiten las directivas comunitarias y la legislación básica estatal sobre contratación pública, atendiendo a la singularidad de estas compras y a su difícil encaje en los procedimientos de la Ley de Contratos del sector público. Y en materia de contratos quiero insistir una vez más en un asunto que no es un incumplimiento, pero sí una importante debilidad de control interno. Los sistemas de información de la comunidad autónoma no nos permiten a nosotros ni a nadie que lo intente seguir de forma automatizada la trazabilidad de los expedientes de contratación y realizar un control agregado de las contrataciones realizadas por los poderes adjudicadores de las entidades del sector público autonómico. Como les digo, sin tratarse de un incumplimiento, es una debilidad que limita las posibilidades de realizar un adecuado control de la contratación y la toma de decisiones estratégicas sobre un área tan importante.
Por eso, volvemos a recomendar a la comunidad autónoma que desarrolle sistemas que permitan asociar de forma automatizada la información de los programas de gestión de la contratación pública con el sistema de ejecución presupuestaria, facilitando de esta forma la interoperabilidad de estos sistemas y el tratamiento masivo de los datos. En 2023 se han producido avances en este campo, ya les adelanto, pero ya hemos confirmado a los servicios de la comunidad autónoma que es necesario seguir trabajando en la resolución de este problema. Y, por último, respecto a la contratación, únicamente recordarles que en unos días dispondrán de un informe específico sobre los contratos del ejercicio 2022, año en el que se adjudicaron contratos y encargos de ejecución por importe de 620 millones de euros, que representan un 8% del gasto presupuestario total. Sobre la gestión de las subvenciones por la comunidad autónoma en estos ejercicios, quiero insistir en el Pleno simplemente en un incumplimiento identificado en el informe de la Cuenta General de 2021, que se repite en el año 2022. Me refiero, otra vez más, a las dificultades de control de las subvenciones directas. Ni en la información que se publica en el portal de transparencia ni en las memorias de la cuenta general se identifican las subvenciones en función del procedimiento que utiliza la comunidad autónoma para su concesión. Para ello, hay que acudir a la base de datos de subvenciones, a la base nacional de datos de subvenciones y ayudas, e identificarlas una por una, que es un trabajo, como les digo, pues muy exhaustivo para para poder identificar las subvenciones concedidas directamente. Solo hay una excepción a este problema, que son las subvenciones nominativas, que pueden controlarse a partir de la información que se contiene en las leyes de presupuestos y en la liquidación presupuestaria. Finalmente, antes de abordar el capítulo de las recomendaciones, un año más les recuerdo que seguimos sin disponer de información sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos y sobre el nivel de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios. Como les hemos señalado en anteriores ocasiones, estas herramientas son imprescindibles para avanzar en la modernización de la gestión presupuestaria de la comunidad autónoma y para que la Cámara de Cuentas pueda abordar informes que analicen los resultados de la gestión y evalúen el impacto de las políticas públicas. Esto es lo que tímidamente hemos intentado hacer en nuestro último trabajo sobre la ejecución de los programas de políticas activas de empleo para jóvenes gestionados por el INAEN, que fue realizado por encargo de este Parlamento. Y en este terreno del control de resultados y de la evaluación de impacto y de la medición del cumplimiento de los objetivos, de la eficacia y de la eficiencia, también quiero remarcar que en los ejercicios fiscalizados no se realizaron los informes de eficacia, eficiencia y supervisión continua de las entidades que conforman el sector institucional de la comunidad autónoma exigidos por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que redunda, como comprenderán, en la carencia que les acabo de mencionar. Señorías, termino ya mi intervención refiriéndome a las recomendaciones. Comienzo con las que han sido implantadas en los ejercicios a los que se corresponden las cuentas auditadas. En primer lugar, decirles que ha mejorado el proceso de rendición de cuentas. Prácticamente todas las entidades han presentado sus cuentas a la Cámara en el periodo en que deberían hacerlo en el ejercicio 2022. También se ha realizado la regularización contable de las depuradoras que gestiona el Instituto Aragonés del Agua, excepto las cedidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por algunas entidades locales, aflorando en las cuentas públicas de este modo 315 millones de euros de activos y 176 millones de euros de deudas con los concesionarios. Se han ejecutado correcciones sobre la amortización acumulada de bienes patrimoniales por valor de 434 millones de euros, correspondientes en todos los casos a edificios recibidos de otras administraciones públicas, principalmente del Estado, en los procesos de traspaso de competencias. Y se han regularizado también 31 millones de euros en bienes de inmovilizado en curso y existencias. En estos años también se ha mejorado la información de las memorias en cuanto a las provisiones para riesgos y gastos. Son avances que reconocemos aquí en el Pleno y que pensamos contribuyen a mejorar la imagen fiel de las cuentas de la comunidad autónoma y los procesos de toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión. No obstante, quedan por implantar algunas recomendaciones reiteradas en los últimos ejercicios, de las que les mencionaré las principales.
Pensamos que sigue siendo vigente y necesaria la implantación de la recomendación de que el sector público de la comunidad autónoma elabore unas cuentas consolidadas. Este es un asunto sobre el que me gustaría informarles a sus señorías, que es algo que ya hace el Estado desde, creo recordar, el año 2016 y que desde la cuenta general de 2022 también hacen las grandes ciudades. Están obligadas a consolidar las cuentas de todas sus entidades dependientes, las grandes ciudades. Y así, en concreto, lo ha hecho la ciudad de Zaragoza en las cuentas anuales del ejercicio 2022. Y también las entidades locales, desde que presenten la cuenta de este año 2024, deberán consolidar con la cuenta principal de la entidad las de todas sus entidades dependientes, sin tener en cuenta su tamaño. Es decir, todos los subsectores, Estado, entidades locales, consolidan y vemos que no tiene ningún sentido que la comunidad autónoma no lo haga. De hecho, les diría que la comunidad autónoma ya consolida las cuentas de las 14 entidades administrativas principales que gestionan el 96% del presupuesto consolidado y las de las empresas que forman parte del Grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón y del Grupo Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. ¿Qué quiere esto decir? Pues a nuestro juicio que lo más difícil ya está hecho y no entendemos por qué en este tema no se ha producido ningún avance desde ya el muy lejano año 2009. Con unas cuentas consolidadas, ya saben ustedes que dispondremos de datos completos, fiables y detallados del conjunto del sector público autonómico, por lo que recomendamos nuevamente que se acometa este proyecto. Otra recomendación reiterada es la de mejora del sistema de información contable para que refleje correctamente las desviaciones de los gastos con financiación afectada. Saben que este es un problema que hemos identificado en muchos de nuestros trabajos de fiscalización, que es un problema significativo en la comunidad autónoma porque gestiona un volumen importante de proyectos con financiación afectada y pensamos que una administración madura como es la DGA debería abordar inmediatamente su corrección. Igualmente, insistimos en la necesidad de mejorar la presupuestación de los gastos de personal, del salud y del Departamento de Educación ante la constatación de que todos los ejercicios requieren la aprobación de modificaciones de crédito por importes millonarios. Y respecto de la temporalidad, insistimos en la urgencia de convocar todas las plazas necesarias para reponer las bajas que se producen en los distintos servicios y dotar de mayor agilidad a los procesos selectivos y de estabilización de personal. Señorías, presidenta, acabo ya. Confiamos que este trabajo de fiscalización de los 2 años les permita concluir a sus señorías sobre las cuentas generales de la comunidad autónoma de aquellos ejercicios e instar al Gobierno en sus recomendaciones y propuestas de resolución a que siga implementando las recomendaciones que hemos formulado con el objetivo de mejorar la gestión pública. Les agradezco sinceramente su atención y quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran plantear en su turno de intervenciones. Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Cuentas. Turno ahora de intervención para cada representante de cada grupo parlamentario por tiempo de 8 minutos cada uno. Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Buenos días, gracias, señora presidenta. Señor Peña, escuchándole atentamente y habiendo visto los informes, yo creo que hay 2 cuestiones que son preocupantes y todos deberíamos fijarnos en ellas y esperemos que se corrijan en el futuro. 2 cuestiones fundamentales. Una es la ejecución de los fondos europeos, que vemos que en los 2 informes es mucho más baja de la que nos gustaría y en el año 2026 tiene que haber una ejecución total. Efectivamente, lo que no podríamos permitirnos nadie y ninguno de los que aquí estamos es que la ejecución de los fondos permita o no permita
que lleguen donde tienen que llegar y, sobre todo, que vuelvan a su lugar de origen. Esa sería una muy mala noticia. Me voy a centrar también en la temporalidad. La temporalidad, como usted decía, y cojo sus palabras, era algo que hace unos años era menor y en este momento es un gran problema. Es un gran problema que afecta a toda la Administración, no solo a la autonómica, sino también a la Administración local. Los servicios se van quedando vacíos por los movimientos de los propios funcionarios, por la terminación de los contratos, y eso lleva a los servicios, a las consejerías, a las delegaciones provinciales a la inacción en muchos casos, porque hay servicios en momentos determinados que quedan absolutamente vacíos. Este problema no es un problema que viene de hoy. Me preocupa y creo que nos preocupa a todos la situación que se da y que se está dando y que se va a dar en el futuro, porque al final el cumplimiento de la norma que el propio Estado español y el Gobierno de España puso encima de la mesa no lleva el ritmo que debería llevar, pero ya no lo llevaba con anterioridad. Estamos llegando tarde, estamos llegando muy tarde y eso produce desajustes muy importantes. En cuanto a la presentación y la rendición de las cuentas, me llama la atención y he visto que hay alguna sociedad de desarrollo que no las ha presentado y creo que ni siquiera ha renovado sus cargos en el último año, por lo que sé. También nos preocupa efectivamente la no rendición de cuentas del INAGA y esperamos que esa petición que se ha hecho desde los grupos genere la rendición de las mismas, porque creo que eso va a redundar en la tranquilidad de todos. En definitiva, y voy terminando, yo creo que los fondos europeos y la temporalidad tienen que ser el gran objetivo de que cuando aparezca la rendición de cuentas de este año 23 y del año 24, esos datos cambien, porque eso será en beneficio de todos. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora para la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Peña. En primer lugar, lo que quiere Izquierda Unida es agradecer el trabajo que realiza la institución, la Cámara de Cuentas, y agradecerles a ustedes, especialmente a usted como presidente, pero también al equipo que le acompaña desde la tribuna, especialmente a aquellas personas con las que hemos tenido ocasión de debatir no pocos informes, al señor Rufas y a la señora Montoliu, por todo el trabajo que están desarrollando y que poco a poco yo creo que se hace eco y contribuye a la modernización en la gestión y mejora del sector público aragonés, especialmente en lo que respecta a la gestión del sector público autonómico, que desde luego, y después de leer los informes en profundidad y viendo también con cierta perspectiva el análisis de los mismos y la recurrente aparición en dichos informes de mismas salvedades y mismos incumplimientos de legalidad, pues bueno, creo que necesitamos mejorar profundamente. Es verdad que en 2 minutos, 3 minutos va a ser imposible analizar en un acto nada más y nada menos que el análisis de la cuenta general de 2 ejercicios muy complejos, además, como el del año 21 y el del año 22. Por lo tanto, si me permiten, señorías, y alguna cuestión que le preguntaré cuasi de forma redundante, o sea, cuasi de forma recurrente, porque en los informes yo creo que aporta las soluciones o cuando menos los diagnósticos del por qué pasan las cosas, le abordaré, le comentaré y le trasladaré 4 cuestiones que a nosotros nos preocupan. La primera y fundamental, que es la insuficiencia de ingresos. Es verdad que en el año 2021, como ha pasado también en este ejercicio, hay una inyección de transferencias del Estado extraordinarias por valor de más de 500 millones de euros que permiten maquillar de alguna manera el resultado del presupuesto consolidado. Pero no es menos cierto, como bien ha dicho usted desde esta tribuna, que cuando vamos al ejercicio siguiente, al ejercicio 2022, vuelve a aparecer el recurrente déficit histórico de ingresos-gastos por alrededor, en este caso concreto, de 400 millones después de los ajustes de la Cámara. Claro, señorías, en este escenario, hablar de bajadas masivas de impuestos sin analizar realmente que tenemos que alcanzar y que tenemos que contribuir también a la estabilidad presupuestaria futuro cuando nuestras cuentas dejen de estar dopadas por fondos europeos y por transferencias extraordinarias, y más allá del debate pendiente sobre el modelo de financiación autonómica, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad y en ese sentido nos preocupa. Incapacidad en la gestión. Yo creo que sobre todo hay carencias claras de control. Lo ha planteado usted, de control interno, ¿no? En política de personal, en gestión de subvenciones, en contratación pública, en los capítulos de gasto.
relevantes y que contempla el presupuesto, acabo pronto, presidenta, y que contempla el presupuesto como más relevantes en materia presupuestaria y sobre todo en áreas claras, concretas como la salud y la educación. Hombre, a nosotros nos preocupa mucho también la baja ejecución, pero es que todo esto junto con el análisis del informe del 11 de abril, a nosotros nos preocupa y nos lleva a una cuestión que le quiero plantear. ¿Qué se está haciendo desde la Administración para mejorar este control? ¿Han servido o no han servido las leyes de simplificación y los decretos para la gestión de los fondos europeos? Que nos lo cuente un poco aquí, cuál es su opinión y cuál es su planteamiento. Tercero, temporalidad. Está clarísimo. Los 3 decretos para la estabilización no han servido. Hay que ponerse a hacer los deberes con arreglo al literal y tenor de la ley. Y cuarto, y acabo. Vuelvo a decir y acabo por donde empecé. Lamentable es que las salvedades y los incumplimientos de legalidad sean recurrentes, señorías. Pongámonos a trabajar de forma eficaz, porque no es posible que sigamos incurriendo en las mismas ilegalidades y en los mismos incumplimientos año tras año. Muchas gracias a todo el equipo de la Cámara de Cuentas y sobre todo a ustedes 3, que son de alguna manera los que encarnan ese trabajo importantísimo y sobre todo arduo de arrojar luz a la gestión y mejorar con ello lo de todos y lo de todas, que son los fondos públicos aragoneses. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para la agrupación parlamentaria de Podemos. Señor Corrales, su turno. Gracias, presidenta. Primero, buenos días, señores diputados. Buenos días también a los miembros de la Cámara de Cuentas. Gracias, señor presidente de la Cámara de Cuentas, señor Peña, y a todos, sobre todo a todo su equipo y el personal del organismo por el gran trabajo que realizan. Su trabajo es fundamental para la transparencia de las instituciones y para que la ciudadanía conozca de manera detallada y objetiva el funcionamiento de las cuentas aragonesas. Es una muestra de respeto hacia la ciudadanía y, sobre todo, permite avanzar en calidad democrática y en esta comunidad. Estas legislaturas han estado marcadas por una pandemia mundial, una guerra en Europa, crisis de materiales, los primeros síntomas graves del cambio climático. También marcó, sin duda, y aquí voy a tirar una piedra a mi tejado, también un hito histórico que fue que Podemos estuvo en los gobiernos. Y con esto de que Podemos estuvo en los gobiernos se demostró que antes de las crisis se puede gestionar a un palmo de la gente y por eso salimos mejor. Supimos demostrar que en vez de autoridad era momento de inyectar fondos y se consiguieron fondos europeos, pese a algún viajecito del PP a Europa. Supimos demostrar que apostando por los servicios públicos, las familias y las empresas locales y la economía y el empleo fue mucho mejor, consiguiendo una recuperación histórica. Demostramos que gestionamos mejor. Presupuestos a tiempo y en forma, sólidos de los servicios públicos, que se ejecutaron con superávit o estabilidad presupuestaria. Cumplimos el objetivo de deuda y fuimos avanzando fuimos avalados por las autoridades económicas. Me queda ya poco tiempo, así que solo quiero añadir que quedan cosas por mejorar, muchas, sí, y estamos al Gobierno de Aragón a seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas para mejorar la gestión y que el informe de 2024 no tenga que analizar las irregularidades tradicionales de la derecha cuando gestiona. La derecha ahora aprovechan las crisis para hacer recortes sociales y derechos, pero estamos viendo que también son capaces de recortar en tiempos de bonanzas como es el de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra la señora Buch por tiempo de 8 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, gracias, señor Peña, por presentar estos extensos informes, muy ilustrativos y que suponen el ejercicio fundamental de fiscalización de la actividad del Gobierno de Aragón y, en general, de todas las administraciones públicas autonómicas. A nosotros, que no estuvimos en estas Cortes durante la anterior legislatura y con ello no pudimos controlar la actividad del Gobierno anterior, nos facilita y ayuda en la comprensión de muchas actuaciones que se llevaron a cabo y que, por desgracia, nos da la razón en nuestras denuncias de falta de transparencia.
por resaltar alguna reivindicación histórica que hemos defendido y denunciado durante años, es la mala gestión del Fondo de Inversiones de Teruel. Un fondo que, en demasiadas ocasiones, no ha servido para otra cosa que para sustituir la inversión ordinaria que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de realizar en la provincia de Teruel. Les pongo un ejemplo muy sencillo, como sería la rehabilitación de escuelas rurales, una obra que financia el Gobierno de Aragón como parte de su obligación en la prestación de del servicio educativo y que en Teruel se ha financiado en demasiadas ocasiones con un fondo extraordinario. Y remarco esto de extraordinario porque es el kit de la cuestión. No existe por arte de magia ni porque en Teruel nos haya tocado la lotería. Al contrario, es porque en su día nos quedamos fuera de los fondos territoriales de la Unión Europea, pese a tener un índice de desarrollo bajo que si se hubiese tenido en cuenta, hubiésemos tenido derecho a esas ayudas. Por tanto, el objeto del FITE es dotar a Teruel de proyectos que generen crecimiento económico y faciliten las condiciones para un desarrollo que hasta ahora en demasiadas ocasiones se le ha negado. No servir como una herramienta financiera ordinaria extra para el Gobierno de Aragón. En este sentido, los informes que hoy debatimos señalan que en el 2021 se financiaron proyectos FITE firmados en 2019 y que en 2022 no se respetaban las reglas contables al realizar ampliaciones de crédito que nos detalle de crédito antes de la firma del convenio. Nos gustaría que nos detallase, si puede, un poquito más esta situación, señor Peña. En cualquier caso, deja de manifiesto el mal uso del FITE desde su fundación, con reajustes a medida del Gobierno a lo largo de los ejercicios. Y permítame que aproveche una vez más la ocasión para pedirle al Gobierno que se tome ya en serio que se ha utilizado para sumar en inversión y no para sustituir. Teruel lo necesita. Nos llama la atención también una realidad presupuestaria que aún no sabemos si va a mantener el actual Gobierno con respecto a su antecesor. Esto es la cantidad de créditos ampliables de los que duda el propio informe de la Cámara de Cuentas y su uso para subsanar partidas infradotadas del presupuesto, en especial en cuestiones de personal. Además, según señalan los dos informes, se financian estas partidas de personal infradotadas al mismo tiempo que se compensa indebidamente los ingresos y gastos relativos a las partidas del comedor escolar. Con respecto a estos créditos ampliables, la Cámara llama la atención sobre la falta de especificidad en cuanto a qué créditos son de esa naturaleza, una realidad que no solo se resalta en el informe del ejercicio del año 2021, sino que se mantiene en el de 2022. Al actual Gobierno le pedimos que no continúe con esos errores del anterior Ejecutivo y amplíe las recomendaciones en su totalidad. Ya han gestionado una parte importante del 2023 y el 2024 será enteramente su responsabilidad con los presupuestos que ustedes han hecho. Otra apreciación que consideramos esencial y que atañe claramente al buen funcionamiento de las administraciones aragonesas es la relativa a la falta de agilidad en las retribuciones del personal sanitario. Cuando hay solicitudes, el plazo medio de respuesta es de 2 años y medio. Esta es una situación intolerable e insostenible para los profesionales de un sector tan esencial, importante y a la vez, y por desgracia, muchas veces maltratado y en malas condiciones. Un último apunte respecto al año 2021 y la falta de transparencia. Queremos señalar la falta de informes de seguimiento de los expedientes de transparencias y subvenciones que se señala en el informe. Algo esencial para conocer bien los destinos y el uso del dinero público de la ciudadanía aragonesa. Y por esto último, ahora que han empezado los trabajos de la Comisión de Investigación sobre las Energías Renovables y la actuación del INAGA, nos llama la atención que no constan 14 encargos, es decir, encargos del INAGA por un valor de alrededor de 1,4 millones de euros. En una situación de sospechas sobre la actividad, esto es un ejemplo más de las dudas que ha sembrado el proceso de implantación masiva de renovables en Aragón. Hemos detectado casos de que esos contratos
eran por servicios de evaluación ambiental a empresas que hacen lo mismo para los promotores energéticos. Esto sería dejar a la zorra cuidando del gallinero. La Administración debe velar por el buen cumplimiento de la normativa ambiental. No puede ser que el mismo que realiza la evaluación de impacto medioambiental sea el encargado de auditar que esa evaluación está bien hecha. Insisto, ¿por qué no están publicados esos contratos? ¿Esto esconde algo? Dejamos aquí esta reflexión y esperamos que se aclare de verdad en la comisión de investigación. Unos últimos apuntes en cuanto al ejercicio del 2022, en particular lo que respecta al aumento de los tiempos de los trámites pese a la administración electrónica. Una cuestión que nos preocupa mucho. La ciudadanía está cansada de un exceso de burocracia y dificultad administrativa. Debemos facilitarle la vida al ciudadano, no convertir su trato con la Administración en un calvario digno de Semana Santa. Por último, y para finalizar, vemos un grado bajo de ejecución en los MRR en materias esenciales como energía, especialmente las ayudas al autoconsumo o a la vivienda, algo esencial para luchar contra la despoblación y facilitar el asentamiento en nuestros pueblos. En definitiva, señorías, este nuevo Gobierno debe ser estricto en la transparencia y en las buenas prácticas. La ciudadanía aragonesa lo merece. Y, por último, quiero darles las gracias tanto a usted, señor Peña, como a todo su equipo por el grandísimo trabajo que realizan de la manera más clara que es posible y siendo lo más exhaustivos en su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Soro por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento y más en un momento especial. Nos encontramos en pleno proceso de renovación de la Cámara de Cuentas y por eso quería empezar dando las gracias por su trabajo al presidente de la Cámara, señor Peña, al vicepresidente, señor Rufas, a la vocal, señora Montolío. También quiero dar las gracias a los anteriores miembros, al señor Laguarta, primer presidente, el reto de poner en marcha junto con el señor Peña, por cierto, la Cámara o el señor Saft, que también fue miembro, y gracias a todo el personal de la Cámara de Cuentas, porque evidentemente es un trabajo colegiado. Gracias a todos por haber puesto, como digo, en marcha, por haber consolidado esta institución, por haberlo hecho desde la independencia, desde el rigor, desde la vocación de servicio público. Hoy, gracias a su trabajo, la Cámara de Cuentas, que hunde sus raíces en el histórico maestre racional, que hunde sus raíces en la Constitución política del antiguo reino, es una institución clave para la salud democrática de Aragón, clave para la transparencia y clave también para la eficacia de la gestión pública. Reconozco que siempre en estos momentos en Chunta Aragonesista nos sentimos muy orgullosos de que la Cámara se creara gracias a una proposición de ley que mis compañeros Jesús Bernal y Jesús Yuste presentaron en estas Cortes allá por el año 1999. Voy al grano. Hoy debatimos los informes de fiscalización de la Cámara de los ejercicios 21, todavía condicionado por la pandemia del COVID, y 22. En ambos informes la Cámara reconoce el cumplimiento de algunas de las recomendaciones de informes anteriores, lo ha explicado el señor Peña, pero sin duda queda mucho recorrido para mejorar la gestión económico-financiera y operativa del sector público aragonés. Y yo creo que para esto deben servir estos informes, no para generar enfrentamiento político, para lanzarnos reproches según nos toque estar en el Gobierno o en la oposición, ponernos a la defensiva o tirarnos los informes a la cara o para venir a hablar de nuestro libro. Creo que estos informes tienen que servir para que entre todos, con responsabilidad colectiva, estemos donde estemos, consigamos que las administraciones aragonesas sean, como digo, más transparentes, más eficaces y sobre todo más útiles para la ciudadanía. Empiezo por la opinión de auditoría financiera de las cuentas de ambos ejercicios. La Cámara concluye que expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel
del patrimonio, la situación financiera y el resultado económico y presupuestario, excepto por algunas salvedades que el señor Peña ha explicado y que son objeto de contestación en las alegaciones del Gobierno. Hay cuestiones que creo que son opinables. Además, algunas de las deficiencias señaladas se han subsanado con posterioridad o se encuentran en fase de corrección. En primer lugar, se señalan determinadas salvedades por limitaciones que impiden hacer el trabajo con plenitud. Se refieren a cuestiones concretas como la valoración, por ejemplo, de las carreteras autonómicas. La intervención en sus alegaciones pide a la Cámara una propuesta para solucionar este problema, o los bienes adscritos a organismos públicos. La opinión de la intervención es que están correctamente registrados y valorados. Lo ve de otra manera diferente a la Cámara. Al margen de estas evidentes diferencias de criterio en algunas cuestiones entre el órgano fiscalizado y el fiscalizador, creo que la pregunta es cuáles son las consecuencias de estas salvedades por limitaciones al alcance, es decir, hasta qué punto impiden de forma efectiva determinar la imagen fiel de las cuentas públicas. En segundo lugar, la Cámara señala algunas salvedades por incorrecciones. Me referiré a las más destacadas. En cuanto al inmovilizado no financiero, hay algunos defectos que se señalan, por ejemplo, en la amortización. La intervención lo reconoce, pero dice que afecta a bienes concretos y que se solucionará. En cuentas de inmovilizado en curso, explica la intervención que ya se han tomado medidas para realizar la reclasificación. Activos construidos para otros entes, que hablaba el señor presidente. También la Cámara, la intervención reconoce que se está haciendo un esfuerzo significativo para su adecuado tratamiento contable, o en deudores, aunque aquí el problema posiblemente es que la Cámara y la intervención usa una metodología diferente para calcular la dotación por insolvencias. También se detectan provisiones infradotadas en inmovilizado financiero, aunque la intervención considera que es excesiva la dotación que propone la Cámara, o en las provisiones para riesgos y gastos, aunque la Cámara reconoce el esfuerzo que se ha hecho aumentándolas. En materia de gastos, ahí están las cifras. Yo creo que es evidente la insuficiencia de dotación que hay para el salud y la enseñanza concertada. Yo creo que se reconoce, aunque es cierto que la Dirección General de Presupuestos en su informe lo que hace es poner de relieve las medidas de control que existen, el papel de la Unidad de Gestión Sostenible creada en el 20 o el seguimiento mensual que se hace desde la Intervención General. En materia de endeudamiento, se plantea por la Cámara que no se reflejan las operaciones de refinanciación de la deuda autonómica. En una nueva discrepancia, la intervención defiende la adecuada contabilización que se hace y alega el carácter no presupuestario de esa refinanciación y su efecto presupuestario nulo. También los informes ambos consideran que la cuenta de acreedores pendiente de aplicar al presupuesto está infravalorada. Es una cuestión que la intervención explica como una cuestión temporal, que durante los primeros meses del año se registran los gastos devengados el anterior y la contabilidad de la cuenta 413 se cierra el 19 de abril. En materia de personal, la Cámara dice que no se reflejan todos los gastos. La intervención explica los motivos por los que algunos de estos gastos no se reflejan, y en ingresos está la cuestión de la cuota de comedor escolar, que reconoce la intervención y que reconoce que es necesario modificar la operatoria contable de estos ingresos y gastos. Y por último, la Cámara, lo explicó el presidente, reduce el remanente de tesorería, y la intervención en sus alegaciones explica los motivos por los que no comparte ese cálculo. Hay discrepancias de criterio, por eso nuevamente creo que la pregunta es cuál es la consecuencia práctica de estas salvedades por incorrecciones, si pueden deberse a esos criterios contables diferentes, si pueden deberse a errores, y sobre todo hasta qué punto impiden conocer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado del ejercicio, cuál es su incidencia práctica. Paso a la auditoría de cumplimiento de la legalidad. Hablaré nuevamente también de los dos informes de forma conjunta. En materia de personal, lo ha dicho el señor presidente, se evidencia en el informe una evidencia que nos preocupa a todos. La elevadísima tasa de temporalidad no es un problema solo de Aragón. De hecho, la Unión Europea tiene la lupa puesta. Es un gravísimo problema relacionado con el anterior, el incumplimiento de los plazos de los procesos selectivos. Yo creo que este es el gran reto colectivo, insisto, que tenemos. Me consta que ya el Gobierno anterior y este están haciendo lo posible por solucionarlo, pero desde luego tenemos la obligación de hacerlo. En contratación, la Cámara alega la falta de trazabilidad y control agregado de las contrataciones. La intervención considera que es algo subjetivo,
y que sobre todo que no puede hablarse de incorrecciones legales. Y en el área de subvenciones, entre otras cuestiones, se plantea por la Cámara que no se ha creado la base de datos de subvenciones aragonesa que prevé la ley, es cierto, pero la intervención matiza que se utiliza como base de datos autonómica la base nacional. También dicen que los planes de subvención, el plan estratégico de subvenciones no sirven como herramienta de planificación, que deberían fijar indicadores para medir el impacto, que deberían ser evaluados por personal ajeno a su tramitación. Completamente de acuerdo, señor Peña, como estoy completamente de acuerdo con esa crítica recurrente sobre la necesidad de implantar un sistema de contabilidad analítica. No tenemos un presupuesto de gasto por programas más allá del aspecto meramente formal de la clasificación funcional. Reitero las preguntas que hacía también en esta materia, cuáles son las consecuencias prácticas de estos incumplimientos de la norma. Y termino casi en tiempo reiterando, poniendo en valor la importancia de la fiscalización que lleva a cabo la Cámara de Cuentas, que más que un instrumento de crítica, creo que debemos considerar como una herramienta de mejora. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Es el turno del señor Cibiac, del Grupo Parlamentario de Vox en Aragón. Señor vicepresidente, señorías, señor Peña. Bueno, voy a contarles una historia de miedo. A mí personalmente me aterra. A mí me aterra, a pesar de la autoindulgencia del señor Soro, o a pesar de que verdaderamente el señor Peña ha identificado algunas mejorías, a mí estos dos informes me dan miedo. La verdad es que hay numerosísimos errores de contabilidad en la que se incumplen conceptos básicos. Por ejemplo, la confusión entre existencias inmovilizado e inmovilizado en curso. Les aseguro que ninguno de mis alumnos de formación profesional, que luego hablaremos, confundirían estos conceptos. ¿De dónde han sacado ustedes los contables? Hay un desorden en el inventario de bienes del Gobierno, ni están todos los bienes, ni están bien clasificados. El seguimiento de los gastos con financiación afectada, debido a los numerosísimos errores, hace imposible el cálculo de las desviaciones de financiación, por lo que el resultado presupuestario y los remanentes no pueden ajustarse a la realidad. Vuelven a aparecer en estos informes de fiscalización el quebranto de muchos millones de euros sufrido por la Diputación General debido a la ilegal jubilación forzosa de cientos de médicos. Y con este tema ocurre como con tantos otros, que el responsable político de esta negligencia nunca asumió su responsabilidad y sigue ocupando importantísimos cargos públicos. Entonces, ¿de qué sirven estos informes? ¿De qué sirven? Si el responsable sigue en su puesto. Respecto... luego hablarán ustedes. Sí, por favor. Un momento. Señor Cibiac, silencio un momento. Por favor, señores de la bancada socialista, mantengan el silencio, la calma. Es el turno del señor Cibiac. Hasta ahora todo marchaba bien. Respecto a la cuenta 413, acreedores por operaciones devengadas, claro, se abusa, se utiliza pues, para consignar gastos sin consignación presupuestaria mediante compras directas, prescindiendo de todo procedimiento, comprando a dedo, adjudicando a dedo, sin ningún procedimiento. El principio del devengo no ha corrido mejor suerte, obviamente. Efectivamente, son varias las salvedades en las que se evidencian que los gastos producidos en un ejercicio se contabilizan en el siguiente, despreciando completamente los principios contables. No se informa del número medio de empleados, tal y como exige el Plan General de Contabilidad Pública. El impago de transferencias también es general y entonces se hace ahí como un peloteo, porque un peloteo negativo. El Gobierno de Aragón no realiza las transferencias a sus organismos vinculados, los cuales no pueden pagar a su vez los alquileres a los propietarios del patrimonio, como vimos el otro día en la auditoría del Instituto Aragonés de Fomento. Respecto a los remanentes de tesorería, cabría llamarles los antirremanentes, debido después de los ajustes a los importes que alcanzan, menos 522 millones en el 2021 y la nada despreciable cifra de menos 1.102 millones en el 2022.
Lo de la insuficiente dotación de los capítulos 1 y 2 de Educación y Sanidad ya lo hemos hablado muchas veces en esta Cámara y le aconsejé a la señora Pérez, doña Claudia, que encargara una investigación y que pusieran las denuncias que tuviera que poner a los anteriores responsables del Departamento de Educación. Los créditos ampliables. Claro, como los presupuestos de la comunidad autónoma tienen tan poco rigor y son tan chapuceros, exige que haya una larguísima lista de créditos ampliables para poder gestionar mínimamente el presupuesto. O sea, necesitan flexibilidad. Hombre, necesitan flexibilidad debido a las chapuzas previas. Lo de la temporalidad de interinos ya hemos hablado suficientemente. Sigue habiendo, a día de hoy, sigue habiendo importantísimos porcentajes del 50% en el salud, del 40% en educación. Se ha incumplido la Ley 2021, no se ha sido capaz de sacar un listado de las plazas que hay que estabilizar, lo cual motivó que pusiéramos una enmienda en los presupuestos recordando esa obligación. Respecto a la gestión de personal, está mal confeccionada la RPT, hay numerosísimas irregularidades en las plantillas orgánicas del Salud, de Justicia y de otros organismos, se abusa de las comisiones de servicio, hay falta de transparencia. Las irregularidades son generalizadas. Lo de los contratos, las compras y las subvenciones ocurre lo mismo. Falta de transparencia, falta de control, falta de fiscalización, adjudicaciones directas prescindiendo de todo procedimiento. No se puede hacer un control de la eficiencia de las subvenciones, pues porque tampoco está muy claro cuál ha sido el criterio para concederlas más allá del clientelismo político, para pagar favores. Respecto a los fondos europeos, solo un comentario. Hay mucho que decir de los fondos europeos. Solo un comentario sobre los fondos Next Generation. Que con la necesidad de vivienda que hay en Aragón, de los 68 millones de euros que había en el año 21 y 22 para vivienda, solo fuéramos capaces de ejecutar 600.000, da una idea de la capacidad de gestión del Gobierno anterior, de la anterior Administración. Se ve en estos dos informes que la especialidad socialista, la especialidad de la izquierda, no es tanto la gestión, sino la ocultación, la adjudicación a dedo, la compra sin licitación, el gasto sin control. Claramente, lo de sus señorías socialistas es el capitalismo, el de amiguetes, el de sus amiguetes. Falta contabilidad analítica, indicadores de seguimiento, no hay objetivos de los programas porque no hay programas, porque fingimos que tenemos un presupuesto de programas cuando no lo tenemos, de esto hemos hablado muchas veces. Tampoco el Fondo para Teruel, el FITE, ha corrido mejor suerte. Tampoco se subvencionan gastos corrientes de ejercicios anteriores, lo cual ha salido reiteradamente en muchas auditorías. La deuda. No puede ser la deuda un recurso normal de la Diputación General, señorías. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones en la tramitación del presupuesto de que la deuda es una de las principales amenazas al sostenimiento de los servicios públicos, especialmente en contextos como el actual en el que los tipos de interés están creciendo. Es una amenaza para el sostenimiento de la sanidad, para el sostenimiento de la educación, para las carreteras, ahora que estamos con el plan de carreteras. Es que necesitamos un gran plan de estabilidad en el medio y en el largo plazo para reducir esta deuda, que es la principal amenaza. Bueno, la principal amenaza, corrijo, no es tanto la deuda, la principal amenaza para el sostenimiento de los servicios públicos es el Partido Socialista. Es que ustedes incumplen hasta la Ley de Igualdad, hasta la Ley 3/2007, esa Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres con las que han construido un gran relato para dividir a la sociedad, para echar en cara a los demás de que no somos partidarios de la igualdad. Es que cuando les ha tocado a ustedes cumplir esa ley, la han incumplido. No han respetado la paridad en numerosos organismos. Lo del salud es la historia de un fracaso, señorías. Es la historia del fracaso del sistema autonómico en España. En 2002 se transfirieron las competencias de sanidad al Gobierno de Aragón, en las que incluyeron los hospitales de la Seguridad Social. Y lo primero que hicieron los señores Larraz y Vendrés fue eliminar la función interventora para dar flexibilidad. A ver, señorías, queda claro que lo que necesita el sistema sanitario aragonés no es flexibilidad, es control. Lo que necesita la sanidad pública es control, señorías. Es que el Partido Socialista ha pisoteado el plan de cuentas, ha mancillado la ley de contratos del sector público.
ha burlado la Ley 2021, se ha reído de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha ultrajado la Ley de Igualdad, ha vulnerado la Ley de Hacienda y, consecuencia de todo ello, ha sumido a la comunidad autónoma en un pozo de mala gestión, de arbitrariedad, de gasto ineficiente y de clientelismo político. Señorías, es el momento de una gran reforma en el Gobierno de Aragón que ponga orden en el desorden, que ponga control donde hay descontrol y donde se cumpla la legalidad. Y si no hacemos eso, que nos han puesto los ciudadanos para hacer eso, los ciudadanos nos lo censurarán y pensarán que todos los políticos somos iguales, como ellos. Muchas gracias, señorías. Gracias. Gracias, señor Ziviac. Señor Galeano, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Bueno, después de este intento del señor Ziviac de evaluar el género del terror tiene grandes maestros y grandes obras. Lo que hemos visto aquí hoy no tiene nada que ver con el género del terror. Esto es un género del terror muy sui generis suyo, señor Ziviac. Más bien ha sido una gran sobreactuación. Pero no voy a restar protagonismo ni mucho menos a lo que estamos, que es este informe de fiscalización que me queda. Gracias, compañeros, pero tengo poco tiempo y son 2 cuentas. Muchas gracias. Señor Peña, señores consejeros de la Cámara de Cuentas, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia a este pleno. Desde luego estamos hablando de 2 informes, de las 2 cuentas generales de los años 2021 y 2022 que demuestran desde luego un trabajo serio, un trabajo enorme para llevar a cabo esas fiscalizaciones que además, como usted ha dicho, se suman a otras fiscalizaciones paralelas si queremos entender el grueso de ese control, de esa fiscalización que desde luego va a garantizar que todo lo que sucede en ese ente que es la Administración Autonómica, los ciudadanos tengan la completa seguridad de que queda blanco y queda transparente, ¿no? Una Administración que cada vez es más compleja, usted lo ha dicho, señor Peña, con más volumen de recursos, con más volumen de personal. Y quiero extraer un primer titular de estos informes, ya casi se han dicho aquí, en concreto del primero, el del año 2021. Usted casi lo ha remarcado. Este titular vendría a decir que del análisis de la cuenta general de ese año 2021 podemos afirmar que a la comunidad autónoma le hacen falta cuando menos 500 millones de euros de financiación adicional para lograr cierto equilibrio en sus cuentas, porque precisamente esa es la cifra que transfirió, y usted lo ha remarcado, en el año 2021 el Gobierno central a nuestra comunidad como fondo extraordinario, según ese marco de medidas de apoyo al conjunto de comunidades autónomas y de entes locales para contrarrestar esos efectos perniciosos que provocó la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Y digo que son como mínimo 500 millones de euros, luego hablaremos también en otros puntos del debate de la financiación autonómica, porque llegaron más transferencias extraordinarias vía fondos europeos, aunque estos no se ejecutaron en su totalidad, ni mucho menos en el 2021, sino que van pasando años posteriores. Y también llegaron otras medidas recurrentes, como es, por ejemplo, el mecanismo de financiación de liquidez autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica también declara actualidad en estos momentos, ¿no? Viene al caso decir esto que les decía de esa necesidad de financiación autonómica por los debates que vamos a tener posteriormente. Y yo creo que el señor Peña y el resto de consejeros de la Cámara estarán de acuerdo en esa manifestación de esa clara infrafinanciación de nuestra comunidad, si no se quiere, lógicamente, caer en un escenario, desde luego, que nosotros no compartimos, que es en un escenario de recortes de gastos ante la insuficiencia de ingresos. Un escenario que en la actualidad nos preocupa a los socialistas por el hecho de que a esta clara infrafinanciación de nuestra comunidad y de otras comunidades autónomas se le une el hecho de que nuestro presidente actual, el presidente Azcón, ha decidido renunciar a una serie de ingresos necesarios, según estos informes y según muchos otros informes, para pasar ese dinero al bolsillo de los ricos de esta comunidad, cumpliendo así algunas de sus propuestas electorales en materia de rebaja de impuestos a las grandes fortunas. Es decir, no, blanco y en botella, señora
señora Navarro, si tenemos poco y nos quitamos más, pues blanco y en botella. Esa opción es una opción neoliberal, desde luego, que la referencia la tienen seguramente ustedes en la señora Ayuso, pero se lo decimos muchas veces, Madrid solamente hay uno y no casa muy bien recortar determinados ingresos y luego pedir determinadas financiaciones adicionales. Volviendo al informe, la fiscalización la hacen ustedes, está claro, es su obligación y la hacen muy bien. Por lo tanto, yo lo que me encargo es de extraer conclusiones políticas y respuestas también o preguntas para que nos digan cómo mejorar determinados aspectos. En este sentido, y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que se desarrollan esos años 2021 y 2022, creo que desde este grupo podemos afirmar que esta Administración durante estos 2 años ha tenido una gestión eficaz, eficiente y además flexible, como así lo permite el presupuesto, y para eso está un presupuesto, para ser flexible. Con lógicas debilidades, hay problemas estructurales de esta comunidad y del resto de comunidades autónomas. No los voy a decir yo, entre otras cosas, pues que seguramente vendrán alguien que lo dirá mejor que yo. Pero creo que hay muchos aspectos positivos que se pueden sacar, a pesar, como digo, de las grandes dificultades. Es un hecho, en primer lugar, lo ha dicho también usted, señor Peña, el gasto en personal es el más importante del presupuesto. Sigue su tendencia al alza y que gran parte, además del gasto extraordinario derivado de la COVID-19, parece que se ha quedado como gasto estructural, como gasto corriente, fundamentalmente en los ámbitos del sector sanitario y el educativo, lo cual desnuda también, una vez más, algunas de las mentiras que proclamaba la derecha en esta misma Cámara sobre la escasez y la falta de plantillas. Y es un hecho también que se intenta contener el gasto corriente durante esos ejercicios, pero que es un capítulo muy tensionado, efectivamente también por esas mismas causas que son fundamentalmente el sector sanitario, con temas como el de la farmacia o receta farmacéutica, farmacia hospitalaria o receta farmacéutica. Y es un hecho objetivo también, señorías, viendo estos números, que el capítulo de inversiones, como contemplaban y así lo explicaba en su momento el consejero de Hacienda, aumentaba notablemente en el año 2022. Era un presupuesto para aumentar esas inversiones reales y que se debía en gran medida a través de esa inyección adicional de los fondos europeos que comenzaban a tener aplicación práctica, pero también a una agenda normativa que también se habla de ella en estos informes de las cuentas generales en materia de contratación y de simplificación administrativa, que creemos que fue muy eficaz desde esa gestión, como digo, del Gobierno de Javier Lambán. Quiero destacar otro gran titular, llegado a este punto, que extraigo de este informe del año, en este caso 2022, que sería el último ejercicio completo de gestión socialista, de gestión de la Administración Lambán. Usted lo ha remarcado, como no puede ser de otra manera. Es un hecho notorio que el año 2022 se logra una reducción de la deuda en términos absolutos por primera vez en 20 años. No creo, señorías del Partido Popular, que esto sea precisamente una mala herencia para ser ese último año de ejercicio en la que ustedes cogieron. Y, desde luego, para nosotros es un orgullo que haya manifestaciones como la que ha tenido el señor Peña, diciendo que precisamente en ese año 2022, después de muchos años en los que no había sucedido, se dedica más dinero a las inversiones que al pago de intereses de la deuda. Por tanto, desde luego, aspectos positivos que vemos en ese informe. Y les recuerdo también que, a pesar de lo que diga el señor Ciriac de los logros de los gobiernos socialistas o socialdemócratas, aquí en el año 2022, además de reducir esos niveles de deuda a todos, que al final es reducir la deuda a todos los aragoneses, fue capaz ese Ejecutivo de presentar un presupuesto que acompañaba para el 2023 una reforma fiscal en la que se incluían unas rebajas fiscales a las rentas, en este caso bajas y medias, con lo cual no creo que los logros que usted nos estaba aquí achacando sean del todo. No hay más tiempo, acabo ya. Lógicamente, 2 cuentas generales en este espacio de tiempo. Hay que, como digo, sacar los titulares. Yo he hecho los positivos, como no puede ser de otra manera. Alguien que diga si quiere los negativos. Pero, ojo, señorías, aquellos que se encargan también de ver solamente los aspectos negativos, no traten de hurgar tanto en la herida y trabajen para buscar soluciones efectivas. Concluya, que luego Galeano. el tiempo pasa y las obras se quedan. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por tiempo de 8 minutos la señora Navarro.
Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. En primer lugar, de parte del Grupo Parlamentario Popular, queríamos agradecer el encomiable trabajo que ha hecho la Cámara de Cuentas en estos dos informes de fiscalización del 2021 y 2022. Muchas gracias a su presidente, Alfonso Peña, y, por supuesto, muchísimas gracias al señor Rufas y a la señora Montolío, que están viéndonos en el público. La verdad que yo, que soy nueva en esta Cámara y que he tenido la ocasión de poder gestionar con mucho honor y orgullo la ciudad de Zaragoza, les tengo que decir que cuando me he leído en profundidad estos informes me han sorprendido, y me han sorprendido, señor Galeano, de manera muy negativa. Qué papelón el que ha tenido hoy usted. Miren, ustedes llevan 6 meses, el Partido Socialista, criticando la gestión de un Gobierno a sabiendas de la foto que ustedes habían dejado en esta comunidad autónoma. Y el informe del 2022, que es en el que yo me voy a centrar, dando datos objetivos que no los da la derecha ni los da el Partido Popular, los da una institución como la Cámara de Cuentas, de la que se le presume profesionalidad, independencia y objetividad, son datos que denotan la nefasta gestión del Partido Socialista en esta comunidad autónoma. Y le digo, con datos objetivos, les voy a decir cómo nos han dejado ustedes en gestión la comunidad autónoma, dicho por la Cámara de Cuentas. El resultado presupuestario consolidado a 31 de diciembre del 2022 es de menos negativo 417 millones de euros, con un déficit de la comunidad autónoma de 347 millones de euros. Con un remanente de tesorería negativo de menos 1.086 millones de euros. Mismo ejercicio 2022, gobierno del señor Azcón en el Ayuntamiento de Zaragoza, remanente de tesorería positivo de 40 millones de euros en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero es que ustedes van empeorando. Es que del 21 al 22 el remanente negativo ha incrementado en 680 millones de euros. Es que se ha incumplido el límite de déficit presupuestario en 22 puntos básicos, llegando al menos 0,82%. Lo comentaba mi compañero, es que fondos finalistas como el FITE en el 2022 se han gastado para pagar retrasos de pagos de ejercicios anteriores, finalistas, que los fondos FITE, de los que el Partido Popular estamos orgullosos y que creemos en ellos porque queremos que vayan a inversiones de Teruel, en el 2022 el Gobierno socialista los gastó en otras finalidades que no eran para proyectos estratégicos de la provincia de Teruel. Es que el pago de ejercicios anteriores, la famosa 413 en el 2022, estaba en 138 millones de euros. Es que, ¿cómo pueden hablar o cómo pueden criticar a la consejera de Educación, señores del Partido Socialista, cuando ustedes recortaron 12,36 millones de euros en el 22 destinados a comedores escolares para pagar nóminas de funcionarios? Es que, señor Galeano, ¿cómo puede hablarle al consejero de Hacienda del PMP, del pago a los proveedores de esta comunidad autónoma, cuando incumplieron el límite legal todos los meses del 2022? ¿Cómo pueden hablarle al consejero de Sanidad de gestión en estos 6 meses, cuando el PMP del Salud llegó a estar en 86 días, señores de la izquierda? El Salud en 86 días. Vamos a los fondos europeos, que el Partido Popular defendemos, y ojalá vengan muchos fondos europeos. Pero la gestión de la izquierda en el 2022 dejó sin ejecutar 492 millones de fondos europeos. 492 millones de euros. Es que fondos, señor Soro, como para la vivienda en esta comunidad autónoma, que todos defendemos hoy aquí, solo ejecutaron el 1% de todo lo recibido.
es que fondos que fueron a los agricultores de esta comunidad autónoma se quedaron en una ejecución el 0,1% en esta comunidad autónoma. Y luego vienen ustedes a pedir ayudas directas. No, mi responsabilidad, señora Pérez. Yo sé que a usted le hace mucha risa, pero es más importante hablar de esto. No establezca el debate, por favor. Es que continúe. en el salud, la contratación del salud, dicho por la Cámara de Cuentas, señora Pérez, es que todos los informes son de la Cámara de Cuentas, de una Cámara que usted dice defender. El 34,5% del total facturado e imputado al presupuesto se realizó el 34% sin expediente de contratación en el salud, señora Pérez. Es que la mitad, efectivamente, corresponde a farmacia hospitalaria y actualmente la consejería, que lo sepan, el consejero de Sanidad actual está intentando encauzar la mala gestión de la contratación pública del salud. Es que nos habla también el Partido Socialista últimamente mucho de la transparencia. Transparencia cuando el INAGA no ha rendido las cuentas a la Cámara de Cuentas durante el 2021 y 2022. Eso sí que es no ser transparente. Nos habla, señora Pérez, usted de transparencia y de las agendas institucionales, cuando 4 entes de la comunidad autónoma no comunicaron a su intervención también entonces, la información completa mensual de sus periodos medios de pago. O nos hablan ustedes de transparencia cuando toda la gestión de los procesos selectivos de personal no se publica toda la información, también se lo dice la Cámara de Cuentas. O nos habla de transparencia al Partido Socialista cuando los expedientes de convalidación de gasto que deben remitirse trimestralmente a la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón tampoco los han cumplido. Por tanto, hay mucho que mejorar y todos queremos mejorar en la gestión y estos informes les aseguro que nos servirán a nosotros como Gobierno como hoja de ruta para mejorar la gestión. Y seguro que tendremos errores en la gestión y seguro que no podremos solucionar todo en poco tiempo, pero lo que les aseguro es que no tendremos la cara de hablar de gestión con datos de gestión como los que nos hemos encontrado en estos informes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Turno ahora para el presidente de la Cámara de Cuentas para que conteste a los grupos parlamentarios. Puede hacerlo de forma individual o conjunta. Su turno, señor Peña. Si no les importa, por las cuestiones que se nos han planteado, responderé conjuntamente a los grupos. La primera parte de la intervención, lo primero, pues para agradecer la valoración que muchos de ustedes han hecho de los informes y del trabajo, no solo en este caso, sino en otras fiscalizaciones que se produce desde la Cámara de Cuentas, que no se debe a mí, ni mucho menos, sino al espléndido equipo de personas que trabajan en la institución con total profesionalidad y dedicación. Y por eso nos gusta pues, que agradecerles la valoración que hacen de nuestro desempeño. Sobre los términos, sobre el debate más en clave política, creo que no hace falta que les explique que a nosotros lo que nos gusta es que los informes les sirvan a sus señorías, incluso para sus debates políticos, ¿no? Pero que nosotros en ese terreno, pues naturalmente no nos podemos internar, y que lo que queremos es pues que los informes sean eficaces en el sentido de que las recomendaciones se implanten, que las irregularidades y los errores se arreglen, y que en definitiva la gestión en nuestra comunidad autónoma mejore, que es
para lo que trabaja la Cámara de Cuentas, no trabaja para traerles aquí cada mañana que comparecemos, como les digo, pues una serie de catastróficas desdichas que suceden en los despachos contables de la Administración o en los órganos de contratación o en la gestión de las entidades, sino que lo que queremos es, cumpliendo nuestra misión, es identificar los errores que identificamos en las cuentas por encima de la materialidad esperada y los incumplimientos que vemos de legalidad en la gestión económico-financiera, también por encima de los errores que consideramos razonables que pueden existir en una administración tan madura como es la Administración de la Comunidad Autónoma, para que ustedes los conozcan y que los responsables de la gestión los arreglen, en definitiva, que es de lo que se trata, con los informes. Entonces, bajando ya un poco a la tierra de los planteamientos que nos hacen. Temas que venimos tratando en el Pleno y en otras comparecencias ya quizás desde hace demasiado tiempo, ¿no? El remanente de tesorería verdaderamente es una cosa extraña, ¿no? Parece mentira que la Administración autonómica pueda llevar años cerrando sus cuentas con remanentes de tesorería negativos de ese importe sin que pase nada, porque en realidad cuando estas circunstancias se producen, lo que nos enseña la teoría es que en cadena, en cascada, se tienen que producir problemas de pago a los proveedores en el corto plazo, que tampoco identificamos ni constatamos en nuestras fiscalizaciones que se produzcan. Por eso, como es una cosa rara, muy singular, lo digo así porque hemos comparado otras administraciones públicas, muy singular de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, consideramos que convendría, y es la recomendación que hacemos cada año, depurar en profundidad ese remanente para ver si todas las obligaciones que se contabilizan allí como pendientes de pago y los ingresos pendientes de cobro son las que realmente deben estar registradas en las cuentas públicas. Otros asuntos que también ustedes han planteado alguna pregunta. Rendición de cuentas. Yo creo que he sido claro en mi primer turno. Para la Cámara de Cuentas, la Comunidad Autónoma está al día en el cumplimiento de su obligación de rendir cuentas a la Cámara. Lo que hemos identificado en algunos años es que de un conglomerado de entidades tan complejo como es el que tiene la Comunidad Autónoma para gestionar los servicios públicos de su competencia, que ya han visto en los informes de las cuentas, son 66, nada más y nada menos que 66 entidades, algunas además, entre ellas de muy distinto tamaño e importancia, porque entre esas 66 entidades tenemos, por ejemplo, organismos como el Salud, que gestionan un presupuesto de 2.300 millones de euros, hemos visto en el año 2022, a organismos de tamaño insignificante, como pueden ser algunas de las fundaciones a las que me he referido, que no tienen una importancia material idéntica en el proceso de rendición de cuentas. Entonces, para la Cámara, la Comunidad Autónoma cumple con la presentación de cuentas, con el depósito de cuentas a la Cámara de Cuentas para que podamos realizar sin limitaciones nuestros trabajos de fiscalización, y hay que conseguir la perfección, mejorar esas pequeñas debilidades de los ejercicios 2021 y 2022, que son los problemas que ha habido en la institución ferial y en dos fundaciones, y el muy singular del INAGA, que ya no insisto más, por encargo de este Parlamento va a ser auditado en el ejercicio 2024, la gestión de los años en los que no presentó cuentas. Perdón, sobre el INAGA, sí me gustaría aclarar en el Pleno, para que no haya omisiones en la información que nos corresponde darles, que lo que no ha presentado es las cuentas anuales del ejercicio. Las cuentas anuales, no ha formulado esas cuentas anuales de ejercicio, pero la Cámara de Cuentas ha dispuesto de algunos estados contables, por ejemplo, el de ejecución del presupuesto, y de mucha información de gestión sobre el organismo, por ejemplo, la que se refiere a las subvenciones concedidas o los contratos adjudicados. O sea, que para entender
la incidencia de la falta de presentación de cuentas del INAGA, quiero que tengan en cuenta también estas aclaraciones que ahora les hago, ¿no? Todos ustedes se han interesado por la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Creo que desde que se creó el mecanismo a finales de los años 20, siempre nos han oído decir en esta tribuna y en otras comparecencias en otros órganos parlamentarios que es importante, lo dijimos antes de que los fondos se pusieran en marcha, que se tomaran las medidas que fueran necesarias, que además pueden disponer de financiación del propio mecanismo, para que la comunidad autónoma no perdiera ni un céntimo de las asignaciones que recibiera de este mecanismo. Hace un año, si lo recuerdan, hicimos ya un trabajo un poco más en detalle sobre las medidas que había implementado la comunidad autónoma para la ejecución del programa de recuperación y resiliencia, y destacábamos, en comparación con algunas comunidades autónomas, algunos datos que nos parecieron preocupantes. Por ejemplo, la creación de nuevas plazas para reforzar los equipos de gestión encargados de la gestión de estos proyectos, ¿no? Que además, ya les decíamos en otras ocasiones, como consecuencia de nuestras constataciones en la revisión de otros procesos de gestión, que nosotros percibíamos a los equipos de gestores de la comunidad autónoma, particularmente a los que gestionan subvenciones, con cierto agotamiento, porque han tenido que afrontar en los últimos ejercicios muchos programas extraordinarios de transferencias a los sectores productivos de Aragón, ¿no? Si os acuerdan, en el informe especial sobre la gestión de los gastos de la COVID-19 llegábamos a esta conclusión, ¿no? Que habíamos visto pues, la capacidad de gestión de los equipos llevada muy al límite. Bueno, pues cuando casi no había terminado la ejecución de ese programa, ha entrado la ejecución de los proyectos del mecanismo de recuperación. En ese sentido, es como hacemos la recomendación. Vemos tensiones en la ejecución de esos proyectos y creemos que sería conveniente, que sería razonable que los responsables actuales de la gestión de la comunidad autónoma se tomaran con algo de visión en serio la oportunidad de reforzar esos equipos para ganar en eficiencia y que no se ponga en peligro el buen éxito de estos proyectos. Todos ustedes más o menos han venido a preguntarnos sobre la insuficiencia de los ingresos. Saben más o menos los trabajos que hacemos en la Cámara. Les hicimos también en la pasada legislatura uno específico sobre un análisis muy a fondo sobre el funcionamiento del sistema de financiación, lo que observábamos como fortalezas y debilidades para la comunidad autónoma, y ahí identificábamos ya ciertas limitaciones de las aportaciones que realiza el sistema para financiar en su totalidad el coste de los servicios públicos esenciales. Me preguntan ustedes si para nosotros la insuficiencia de los ingresos viene a estar representada más o menos en esos 500 millones de euros que el Estado aportó incondicionalmente y de forma extraordinaria en el año 2021, pues seguramente sí que estaríamos moviéndonos en esa cifra. En todo caso, este es un problema que se debe abordar en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica, que confiamos en que de una vez por todas arranque. Y pues ahí es donde yo creo que el Parlamento y los grupos que lo conforman pues deben exponer sus posiciones, ¿no? De temporalidad no insisto mucho más, pero sí que es verdad que también
va implícita una recomendación de que deben reforzarse también los medios personales para abordar con mejores resultados temporales los procesos de selección de las personas, de los empleados públicos que se tengan que incorporar en ejecución de las ofertas de empleo público que están abiertas desde la de 2018 a la de 2023 y en desarrollo también de los procesos extraordinarios de estabilización de personal. El tema que también todos ustedes lo han tocado de las compras directas sin seguir procedimientos de contratación. Yo lo damos como una incidencia muy significativa en el informe porque lo es, pero también vemos una posible fórmula para resolver este asunto que no solamente le afecta a Aragón. Otros servicios de salud también tienen este problema, como sabemos cuando analizamos la gestión en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese mercado hay algunas circunstancias de contexto que es bueno tener en cuenta. Para empezar, el mercado de los medicamentos es un mercado intervenido, con precios intervenidos, máximos que se establecen por órganos de la Administración pública. Y en ese mercado, además, en muchos casos no funciona la competencia. Los fabricantes de este tipo de productos sanitarios, tanto medicamentos como otros productos, tienen derechos exclusivos sobre esos productos, de tal manera que hay muchísimas dificultades a fomentar procedimientos competitivos para la adquisición de este tipo de bienes. ¿Qué es lo que proponemos en la recomendación? Hombre, que esta Casa, las Cortes de Aragón, que son las titulares de la potestad legislativa de la comunidad autónoma, analicen algunos movimientos que se han producido en nuestro entorno, en particular en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y el caso de la Comunidad de Islas Baleares, que, como les decía, aprovechando los muy pequeños márgenes que dejan las directivas comunitarias y la legislación básica de contratación pública emitida por el Estado, la Ley de Contratos del Sector Público, por hablar más sencillamente, le da cierta capacidad a este Parlamento para regular de una manera más precisa las especialidades de las compras en ese mercado tan complejo, para conseguir resolver a través de la regulación el encaje de estas compras muy difíciles de realizar siguiendo los procedimientos generales, para facilitar su encaje y que no sean irregulares como se están produciendo en este momento. Más o menos lo mismo, lo decía el señor Soro, es lo que proponemos con los temas de esas salvedades que damos por incumplimientos en el área personal, de las que, sinceramente se lo digo, también vemos que es fácil regularizarlas. El complemento se da una circunstancia muy especial en nuestra comunidad autónoma y en otras, ¿no?, que es que el personal sanitario cobra una productividad que no está vinculada al cumplimiento de objetivos o a la medición de la consecución de unos resultados, sino que por su propia naturaleza es fija en su cuantía y en su devengo. Pero cuando uno va al marco normativo de la comunidad autónoma, en ese marco, cuando se regulan las retribuciones que pueden percibir los empleados públicos que están sujetas al principio de legalidad, es decir, los empleados públicos no podemos percibir retribuciones que no estén legalmente reconocidas, resulta que esa productividad fija no figura entre los conceptos retributivos que se pueden liquidar. Yo creo, también lo digo aquí, en el órgano que es titular de la potestad legislativa, creo que una solución sencillísima sería, en ese artículo que todos los años se incluye en la ley de presupuestos, en la ley anual de presupuestos, en el que se
establecen y regulan los conceptos retributivos de los funcionarios públicos, desde el sueldo a los complementos de destino específico y complemento de productividad, que se abriera un apartado para definir el complemento de productividad fija de los sanitarios y las condiciones para su devengo, porque, como les digo, desde siempre venimos pagando cuantías millonarias por ese complemento de más de 130 millones de euros en el año 2002, bordeando el principio de reserva de ley en materia de retribuciones de los funcionarios. Creemos que son recomendaciones de esas que a veces les digo que son fáciles de implementar y que no tienen ningún coste, simplemente el desarrollo de la capacidad de innovar en el ordenamiento jurídico redactando un precepto tan sencillo como es este que les digo. Sobre las limitaciones, todos ustedes nos han preguntado a cuánto afecta a la opinión de la Cámara de Cuentas y a la imagen fiel de las cuentas las limitaciones que hemos identificado en nuestro trabajo, en nuestros dos informes, y las salvedades que hemos consignado en esos informes. Y yo, como es natural, como es mi obligación, me remito al informe, que es un informe de auditoría que sigue los criterios de las normas técnicas de auditoría. No hemos dado una opinión desfavorable sobre las cuentas de la comunidad autónoma, no hemos denegado la opinión, sino lo que hemos dado es una opinión modificada, se dice ahora muy técnicamente. Antes era una opinión favorable con salvedades. Entendemos, como dice el informe, que las cuentas de la comunidad autónoma… 2 minutos, señor Peña. Sí, gracias. Que las cuentas de la comunidad autónoma representan la imagen fiel del patrimonio y de la gestión económico-financiera realizada por la comunidad autónoma y de sus resultados. Pero sí que es verdad que hay algunas incidencias, algunos errores en los estados contables o en la gestión de los expedientes en relación con el cumplimiento de la legalidad, que tienen relevancia y que, por tanto, consignamos en el informe por significativos, ¿no? Y entonces ese es el criterio que seguimos, dar una opinión favorable, excepto por los errores que hemos visto en todas esas materias. Cierro con un deseo, que es lo que toca en este momento, que es que las recomendaciones se implanten, que la gestión mejore y que la comunidad avance en algunas de las debilidades que hemos identificado que en este momento tiene, como por ejemplo las que se refieren a los sistemas de información que limitan las facultades de control tal como están ahora mismo configurados, las que se refieren a la consolidación, y una muy importante, la que se refiere a avanzar en un auténtico presupuesto por programas que permita que los trabajos que realizamos o que realice en el futuro la Cámara de Cuentas, además de esta función tradicional que es la fiscalización de regularidad, tanto contable como de cumplimiento de la legalidad, en el futuro pueda traer a estas Cortes trabajos que también profundicen en el cumplimiento de los objetivos por parte de las entidades de la comunidad autónoma y en sus costes y resultados, que yo creo que es al final lo que les interesa a los ciudadanos y lo que les interesa a ustedes como políticos. Y agradeciendo pues la atención que nos ha dado la presidenta de poder intervenir unos minutos más, pues les agradezco nuevamente sus intervenciones. Constato que todos ustedes han venido con energías renovadas para empezar el nuevo periodo de sesiones y, bueno, pues que muchas gracias por su atención y por haber atendido pacientemente estos informes nuestros y estas comparecencias, pues que realmente tenemos que reconocer que no son de lo más entretenido que uno tiene que hacer a estas horas de la mañana de un 1 de febrero del año 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Cuentas. Gracias, señor Peña, gracias, señor Rufas, gracias, señora Montolío, y a todo el equipo que le acompaña. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Punto número 3. Debate y votación sobre la convalidación del Decreto Ley 3/23 de 15 de diciembre del Gobierno de Aragón por el que se autoriza la tramitación por el procedimiento de concesión directa de una subvención plurianual a favor de Stellantis España S.L. para el desarrollo de proyectos de mejora ambiental, eficiencia energética y desarrollo experimental en su planta de Figueruelas, Zaragoza, durante los ejercicios 2023 y 2024, con el fin de facilitar el proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado e incrementar el grado de protección ambiental. Para la presentación del decreto ley tiene la palabra, por tiempo de 7 minutos, la señora Vaquero. Gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco ante esta Cámara para exponer y, en su caso, convalidar el Decreto Ley 3/2023 de 15 de diciembre, por el que se autoriza la tramitación por el procedimiento de concesión directa de una subvención plurianual a favor de Stellantis España Sociedad Limitada. Una subvención de 10 millones de euros, y el carácter plurianual hace que se reparta en 4 millones en 2023, 6 millones en 2024 y de esta forma ayudar a la empresa a facilitar el proceso de transformación y de fabricación al vehículo eléctrico conectado e incrementar el grado de protección ambiental. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva en la planificación económica y en el fomento del desarrollo económico de la comunidad. Tiene la industria una importancia fundamental en materia de empleo. La industria es un sector clave en la generación de empleo de calidad y en el crecimiento económico equilibrado. Algunos de estos datos nos ayudan a comprender la importancia del sector de la industria en nuestra actividad económica. Un 20,3% del Producto Interior Bruto, 5 puntos por delante de la media nacional, que es de un 15,3%. Y todo ello según la contabilidad regional del año 2021. La industria tiene una importancia considerable. Alcanza el 17% del valor añadido bruto industrial y supone el 4,35% del valor añadido bruto de la región. Por otro lado, la movilidad, ante un futuro repleto de retos, tiene y está viviendo una transformación estructural significativa y se espera que sea uno de los factores impulsores clave de la economía española de los próximos años. Debe cumplir con las políticas medioambientales. Puede aprovechar las oportunidades que le ofrece el desarrollo tecnológico. Los vehículos de combustión interna tendrán que ser reemplazados gradualmente por aquellos que son propulsados por energías alternativas y motores eléctricos. También se debe de afrontar el proceso de la digitalización. Sigue estando muy presente el problema de las baterías y microchips, en las que se deben avanzar a ritmos muy relevantes. El contexto internacional y volátil, lleno de incertidumbres, no ayuda. Y por ello hay que tener en cuenta que es necesaria la realización de inversiones para ir adaptándose al nuevo paradigma. Es un reto conjunto que requiere el trabajo de todos los agentes implicados y de todos los operadores. Me refiero a la Administración, a las empresas, a los fabricantes, a los distribuidores y también a los sindicatos. El Gobierno de Aragón debe incentivar y debe de apoyar decididamente todas aquellas inversiones que resultan imprescindibles para el desarrollo y el progreso de nuestra economía. Stellantis es el único fabricante de vehículos en Aragón y es el motor de la gran industria auxiliar. Stellantis es el único fabricante de vehículos en nuestra comunidad, el único que produce vehículos eléctricos en todas sus plantas. En 2022 se produjeron 112.768 turismos y vehículos comerciales 100% eléctricos en todas las líneas de montaje españolas. La comunidad está concienciada y también esta empresa en reducir la huella de carbono en un 50%. El progreso hacia los nuevos tiempos lleva ya varios años desarrollándose. En 2018 comenzó un proyecto de transformación estructural de la planta.
se ha producido el Corsa, que fue el primer vehículo eléctrico fabricado en Europa. En 2023 se continúan con las labores de inversión en la planta de Zaragoza para implementar proyectos de protección medioambiental, de investigación y de desarrollo. Son proyectos que el Gobierno de Aragón decididamente apoya. En 2024 se podrá seguir invirtiendo para ser adjudicataria de la nueva planta Stella Small, que aseguraría el presente y el futuro de la planta. Es necesario descarbonizar la planta, es necesario electrificar las líneas y es necesario llevar a cabo una serie de acciones para mejorar la sostenibilidad del vehículo eléctrico. El Gobierno de Aragón quiere ayudar a Stellantis para que siga siendo una referencia mundial. El 21 de septiembre de 2022, por marcar un cronograma, se recibió una solicitud de ayuda por parte de Stellantis para las actuaciones en 2023 y 2024. Se trataba de una inversión para proteger el medio ambiente, para llevar a cabo medidas de eficiencia energética y llevar a cabo proyectos de desarrollo experimental. El 8 de marzo de 2023 se suscribió un protocolo general entre el Gobierno de Aragón y Stellantis España para ayudar a la empresa a desarrollar el plan de inversiones de esta empresa. Y el 15 de diciembre de 2023 se aprobó en el Consejo de Gobierno el decreto ley que hoy traemos a convalidar. Queremos ayudar a Stellantis porque es un proyecto vital para nuestra economía, porque constituye un puntal en un sector como es la automoción de relevancia mundial, porque genera además miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos en todo el ecosistema de empresas auxiliares y porque su desarrollo puede trasladarle el siguiente nivel y aumentar todavía más sus perspectivas de futuro. Con estos 10 millones que contempla esta ayuda, se subvencionan proyectos de inversión para la protección del medio ambiente, incluida la descarbonización, proyectos de inversiones destinados a medidas de eficiencia energética y proyectos destinados al desarrollo experimental. Stellantis cumple además con los requisitos que nos hacen estar a su lado en este momento, ayudándoles a acometer estas inversiones y adaptarse a retos de futuro, ayudándoles a preparar el futuro eléctrico y ayudándoles a aumentar la actividad para incrementar el empleo. En definitiva, ayudándoles para seguir arraigados a Aragón, siendo el sostén de una multitud de industrias auxiliares. Deseamos, además, que este mismo compromiso lo adquiera también el Gobierno de España, como lo ha dicho en alguna ocasión, para que se siga ayudando a generar el ecosistema ideal y para que se acometa la inversión y se opte por Zaragoza, por la planta de Figueruelas, para instalar la futura gigafactoría. Gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, y espero que sea también refrendado por esta Cámara, la planta de Zaragoza podrá llevar a cabo estas inversiones y ser la candidata perfecta para ser adjudicataria de esta planta Stella Small, por parte que desarrollará Stellantis, y que dicha plataforma 100% eléctrica aseguraría el futuro de la planta y su continuidad, además de cumplir también con los requisitos del Master Plan 2023-2025. Concluya, señora Vaquero. Es una herramienta, gracias señora presidenta, es una herramienta de política económica, como son las subvenciones, y contribuirá para el desarrollo presente y futuro de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero. Turno ahora para el resto de grupos parlamentarios por tiempo de 6 minutos cada uno, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, yo creo que esto es una buena noticia. Y estas son las cosas que hay que hacer y estas son las cosas que tienen que convertir al Gobierno de Aragón en el líder de la atracción de nuestras empresas. Cualquier empresario que está en Aragón, nosotros siempre decimos que esto se parece mucho a la despoblación. Hay que intentar que vengan, pero sobre todo que los que están no se vayan. Esto es un ejemplo y una muestra clara de que el Gobierno de Aragón tiene una voluntad de que los que están no se vayan y además crezcan y se sientan cómodos. Por lo tanto, ojalá seamos capaces de ver actuaciones como esta con otras empresas que quieren quedarse, que quieren crecer y que son un motor fundamental de la economía aragonesa. Cuente con nosotros, cuente con el Partido Aragonés para todo aquello que signifique hacer crecer la industria en Aragón, para todo aquello que signifique modernizarla y, sobre todo, para todo aquello que signifique que nuestras empresas sean la vanguardia
en todo aquello que tenga que ver con la innovación, con la, ¿por qué no?, con la electrificación, con todo aquello que tiene que ver con nuestro futuro. Stellantis yo creo que es un referente en Aragón en los últimos 40 años, tiene que seguir siéndolo y me alegro por este apoyo, me alegro por su apuesta y le animo a que lo siga haciendo no solo con esta empresa, no solo con el Ebro Valley, que decía algún ilustre consejero de Industria, sino también con el resto de Aragón. Yo creo que es muy importante que crezcamos en el resto de Aragón, que nos acordemos y que nos recordemos, y sé que está en ello, de las plataformas como Hualca, de Platea, de todo lo que tiene que ver con la extensión de la industrialización en todo Aragón. Porque si el resto de Aragón crece al ritmo del Valle del Ebro, seguramente a todos nos irá mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su turno. Presidente, señorías, señora Vaquero, hace un mes denunciábamos que los presupuestos del 2024 eran los presupuestos de la discrecionalidad, de las ayudas a dedo, y lo hablábamos también en un contexto en el que ustedes aprobaron este decreto. 10 millones para la Opel, una multinacional que ha tenido unos ingresos, unos beneficios este año de 300 millones de euros. Lo hacían siguiendo la tónica emprendida por el Gobierno anterior, siendo este, señorías, el cuarto decreto que contempla una subvención directa a la multinacional. Yo recuerdo aquel primer decreto de pandemia en el que antes de hacer nada le dimos a la Opel otros tantos millones, 4 o 5 millones, no recuerdo bien. Ustedes, señora Vaquero, lo del liberalismo y la libre competencia lo practican a ratos. Se lo saltan cuando quieren, y este es un claro ejemplo. Y mire, para Izquierda Unida lo más grave no es que se dé soporte a una empresa, quizás es cuestionable la necesidad de la misma para cometer lo que quiere cometer dentro de su plan de negocio. Para Izquierda Unida lo más grave es que intenten aducir que esto es de urgente y extraordinaria necesidad cuando estamos ante gastos crónicos, perfectamente planificados, y que de la misma manera que se han aprobado este año se aprobarán al que viene. Por lo tanto, a nosotros lo que nos preocupa es la justificación, pero también nos preocupa las condiciones, tanto en el otorgamiento y las exigencias, como en los condicionantes, como en la justificación. Y miren, es un poco terrible escucharle decir aquí hablar de garantía del empleo de calidad cuando ustedes están exonerando a la multinacional a que garantice el mantenimiento del empleo. No es verdad que se vaya a mantener el empleo. Esta multinacional ha despedido, en todos estos años que ha estado subvencionada, alrededor de 2.000 trabajadores. Apoyen a las empresas que lo necesitan, apoyen a la industria, garantice la reindustrialización, pero desde luego con la condición del mantenimiento del empleo. Votaremos que no y en cualquier caso vamos a solicitar la convalidación de este decreto como proyecto de ley, porque esto hay que corregirlo y de lo contrario, si no, dejarán claro para quién trabajan, que es evidentemente para los mismos de siempre. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Podemos. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existed. Señor Moreno, su turno de intervención, 6 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Pues según el Estatuto de Autonomía de Aragón, la comunidad tiene competencia exclusiva en la planificación de la actividad económica y fomento de desarrollo económico de nuestro territorio, pero de todo el territorio, no solo de una parte. Se trata de una subvención de 10 millones para el desarrollo de proyectos de acuerdo con los principios de equilibrio territorial y de sostenibilidad. No la vamos a discutir, apoyaremos la convalidación de este decreto ley, pero del mismo modo que queremos recordar que en el pleno del 17 de noviembre preguntamos al presidente del Gobierno de Aragón sobre los criterios de la política industrial y recordamos que se viene manteniendo desde hace décadas una política de apoyo a las economías de aglomeración en las cuestiones de política industrial. Necesitamos que la política industrial, en su dimensión de eficiencia energética y de sostenibilidad, incorpore una prioridad,
que es el criterio de cohesión territorial. Para ello serán necesarias medidas como las que contiene este decreto, con los mismos argumentos que se utilizan en la exposición de motivos. Se utilicen estos motivos, esta exposición, para proyectos en todo el territorio. Se utilicen para el desarrollo de platea mediante la atracción de actividades logísticas que aprovechen el aeropuerto de Teruel, el corredor cantábrico mediterráneo y la autovía A23. Se utilicen también para el desarrollo de la logística de Tarazona, dada la excelente localización entre la Ribera de Navarra y la meseta, con polígonos existentes con suelo disponible. Se utilice también para los refuerzos de los centros industriales químicos y metalúrgicos de Sabiñánigo o de Monzón, y se utilicen para el fortalecimiento de industrias rurales donde hay proyectos que precisan de ayudas, como la ampliación del polígono Santa Bárbara o Los Llanos en las cuencas mineras, o se utilicen también para la creación de la zona franca de Calatayud como centro de actividades y logística vinculado al aeropuerto de Zaragoza, con la utilización de terrenos en la proximidad de la ciudad y vinculados al ferrocarril en los terrenos de Ribota, ante la saturación de los polígonos existentes en la actualidad, como el de La Charluca o Mediavega. Es decir, para proyectos industriales de calado, que deben ir al resto del territorio, no solo al de Zaragoza, en especial a las cabeceras de comarca y a cabeceras supracomarcales. Por ejemplo, ¿por qué estos 10 millones de ayudas no contempla un 20% de los mismos para pequeñas industrias y de polígonos industriales en diferentes comarcas? Y si es imprescindible llegar a estos 10 millones para Stellantis, ¿por qué no se abre esa línea de apoyo para estos polígonos que fijan empleo y población en el medio rural? Señora vicepresidenta, es fundamental invertir más allá del corredor del Ebro para vertebrar Aragón. A pesar de ello, apoyaremos la convalidación de este decreto ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista. Señor Soro, su turno por tiempo de 6 minutos. Gracias, presidenta. Señora Vaquero, como punto de partida, quiero dejar claro que en Xunta Aragonesista sí que apoyamos que el Gobierno de Aragón incentive de forma decidida inversiones en un sector tractor tan clave para nuestra economía como es la automoción. Creemos que esto no es de izquierdas ni de derechas. Creemos que es una cuestión que hay que hacer desde lo público, apoyar al sector de la automoción en proyectos de investigación y desarrollo, en proyectos de protección del medio ambiente, de eficiencia energética, de modernización tecnológica de los procesos. Tenemos la responsabilidad colectiva de avanzar hacia eso que le gusta tan poco a sus socios y que se nombra en el decreto ley, por cierto, como es conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de la Agenda 2030. Por lo tanto, estamos obligados a participar, a colaborar desde el Gobierno para que los vehículos de combustión interna sean gradualmente reemplazados por vehículos propulsados por energías alternativas. Señora Vaquero, completamente de acuerdo en que el Gobierno tiene que estimular este proceso de cambio. De hecho, ya en 2021, mediante otro decreto ley, el 8/2021, el Gobierno concedió de forma directa a Opel España, entonces todavía no era Stellantis, una subvención de 4 millones de euros. Aquella subvención estaba vinculada a algo muy concreto, a afrontar los perjuicios económicos derivados del COVID, de la pandemia. Era un medio para garantizar la viabilidad a corto y medio plazo de la actividad de Opel. Pero, señora Vaquero, ahora le explicaré por qué. En esta ocasión no vamos a poder votar a favor de la convalidación de este nuevo decreto ley, de esta subvención también directa, plurianual 23-24, por 10 millones. Mire, quiero dejar muy claro que no cuestionamos la finalidad, no cuestionamos la oportunidad de esta nueva subvención. No discutimos tampoco que se recurra a la fórmula extraordinaria del decreto ley. Entendemos que está justificado el decreto ley porque la subvención directa requiere de una norma con rango legal y lo razonable es hacerlo a través del decreto ley. Completamente de acuerdo. El problema es otro. El problema es que este nuevo decreto ley, a diferencia del anterior, incumple el régimen que se reitera en las sucesivas leyes de presupuestos para la concesión de subvenciones. Sabe bien que la disposición adicional segunda de todas las leyes de presupuestos que nos ocupan hoy, dicen lo mismo, contienen las normas a las que han de ajustarse la concesión de subvenciones. Ahí se dice, en esa adicional,
que cuando los destinatarios de las ayudas o subvenciones sean las empresas, como es el caso, se exigirá que el objeto de esas ayudas o subvenciones sea el mantenimiento del empleo y los puestos de trabajo. Es cierto que el adicional siempre ha dicho que se trata de una disposición de carácter ordinario, es decir, que puede haber supuestos en los que no se contemple casos en los que no se exija el mantenimiento del empleo. Y dice la disposición bien por colisión con la naturaleza de la actuación subvencionable o bien con los potenciales beneficiarios. En casos, atendiendo beneficiarios o la actividad subvencionable, puede haber casos en los que se excepcione la obligación de vincularlo al mantenimiento del empleo. Pero mire, como dice la propia adicional segunda, y esta es la clave, en estos casos, en los casos en los que no se exija el mantenimiento del empleo, el órgano gestor, usted, debe justificarlo debidamente. Y en el decreto ley que nos ocupa hoy no existe tal justificación. Fue diferente con la subvención concedida con el decreto ley del 21. En el artículo 5 se excepcionó también el requisito del mantenimiento del empleo. Pero esta excepción, como exige, insisto, la ley de presupuestos, sí que se justificaba debidamente en la exposición de motivos, literalmente. Se decía entonces, dado que la naturaleza de la actuación subvencionable es precisamente paliar el impacto perjudicial que está teniendo Opel España como consecuencia de los efectos del COVID por la escasez de suministros y consecuente cierre o paralización temporal de la producción. Es decir, artículo 5 excepciona de la obligación de mantenimiento del empleo, exposición de motivos se dice por qué se cumple la ley de presupuestos. Sin embargo, el nuevo decreto ley que hoy se somete a convalidación vuelve a excepcionar en el artículo 5 el requisito del mantenimiento del empleo, pero el problema es que, a pesar de lo que exige la ley de presupuestos, ni en la exposición de motivos ni en el articulado se justifica tal excepción. De hecho, hoy usted ha estado 7 minutos y medio y tampoco ha dicho nada al respecto. Seguimos sin saber cuáles son los motivos que justifican en esta segunda ocasión que se exonere al beneficiario, a Stellantis, de la obligación de mantener el empleo. No lo sabemos, no se expone ni una sola palabra al efecto. ¿Para qué se aprueban las leyes? Si es que era tan sencillo como poner una frase en la exposición de motivos diciendo por qué. Porque en esta ocasión, de nuevo, se excepciona del requisito. Y mire, igual nos habría parecido bien, no lo sé porque no lo sabemos. En definitiva, estamos de acuerdo con la finalidad, estamos de acuerdo con la oportunidad. Hay que facilitar ese proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado. Hay que mejorar la protección ambiental, hay que garantizar, y estamos completamente de acuerdo, lo decía usted, el futuro y la continuidad de la planta de Figueruelas, que es clave para nuestra economía. Pero, señora Vaquero, no nos pueden pedir que votemos a favor de este decreto ley en concreto, puesto que no justifica debidamente los motivos por los que se excepciona el requisito del mantenimiento del empleo. Insisto, bastaba una frase, bastaba decir en la exposición de motivos por qué. Señora Vaquero, no nos pueden pedir que con la convalidación del decreto ley convalidemos también ese error, esa omisión que el Gobierno ha cometido en la redacción del decreto ley. Gracias, señor Soro. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Vidal por tiempo de 6 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, hoy empezaré con una pregunta sencilla. ¿Cuál fue el motivo por el cual Opel decidió instalar su planta en Figueruelas hace 42 años? Desde luego no fue la posibilidad de obtención de subvenciones por parte del Gobierno. Todo lo contrario, se sintieron atraídos por la calidad técnica de la mano de obra de Aragón, la estabilidad laboral, la escasísima conflictividad, la carencia de trabas administrativas, la protección jurídica, los salarios competitivos, la responsabilidad de los sindicatos en aquella época. Sin embargo, en los últimos años, las ineficaces políticas de los dos gobiernos socialistas de Lambán han tratado de hacernos creer que la atracción de empresas solo es posible en base a la concesión de subvenciones, siguiendo el ejemplo de las élites globalistas de Bruselas. Las políticas socialistas de la subvención, por medio de la cultura del subsidio clientelar, nos han conducido a tener que soportar en nuestra región una deuda total de más de 9.000 millones de euros, engrosando la deuda de Aragón con subvenciones anuales por más de 175 millones de euros.
Muchas de estas subvenciones no han tenido un control sobre la efectividad de sus objetivos, pero sí han tenido un objetivo muy claro: mantener las redes clientelares del Partido Socialista y de sus socios de Gobierno. La misma política que aplica Sánchez y a la que nos tiene acostumbrados desde el Gobierno central, otorgando privilegios, condonando deudas y amnistiando los delitos de terrorismo y sedición a todo el espectro de partidos golpistas y antiespañoles en general, a cambio de apoyos para mantener en el poder, perjudicando a regiones como es el caso de Aragón y al bienestar de sus ciudadanos. El Gobierno de PP-Vox trae a esta Cámara un decreto ley para tramitar la concesión directa de una subvención a favor del Grupo Stellantis. Una subvención plurianual para los ejercicios del 23 de 4 millones de euros ya ejecutados y para el 2024 con una cantidad de 6 millones de euros. A pesar de que la exposición de argumentos para justificar este decreto de ley es bastante desafortunada, ya que se fundamenta en la fracasada agenda socialista, también en el Grupo Parlamentario Vox entendemos que es más importante el fin que las formas. Las formas, o sea, el argumentario para justificar la concesión de esta subvención, se basa en criterios derivados de la agenda globalista, una agenda que está arruinando a los europeos en todas aquellas regiones de Europa donde se implantan sus medidas sectarias. Recordemos el Pacto Verde Europeo y la notoria rebelión de los agricultores franceses, holandeses y alemanes. Están protagonizando contra él. Y si bien acabo de dejar claro que las formas no nos gustan, sí que nos gustan los fines de este decreto ley. Y el objetivo fundamental de esta concesión al Grupo Stellantis es el de asegurar el mantenimiento del empleo en su factoría y en las empresas de proveedores de componentes instalados en Aragón. Este fin sí que es el que a Vox nos gusta. En la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Aragón para el 2024, ya lo ha adelantado el señor Soro, en el artículo 65, disposiciones adicionales, en el apartado 9, se recogen las normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones y donde se estipula que, y leo textual, cuando los destinatarios de las ayudas o subvenciones que se concedan con cargo a los presentes presupuestos sean las empresas, se exigirá que el objeto de las mismas sea para el compromiso del mantenimiento del empleo y los puestos de trabajo. También es cierto que este decreto ley, el 3/2023, establece en el artículo 5 la excepción del mantenimiento del empleo, pero tan solo aplica para el ejercicio de 2023. Para el año 2024, sin embargo, se aplicará la condición de la Ley de Presupuestos del 2024. Vox, una vez más, sigue comprometido en apoyar medidas que fomenten el empleo en Aragón. Cualquier ayuda encaminada a conseguir este fin contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox. Por ese motivo, porque es fundamental asegurar el empleo en Aragón ante la grave crisis económica a la que nos han conducido las desastrosas políticas socialistas, desde Vox apoyaremos la tramitación del Decreto Ley 3/2023 del 15 de diciembre. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Gastón por tiempo de 6 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señora Vaquero. Desvelo ya de entrada que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente este decreto ley. Tal como recoge el propio texto normativo y tal y como ha recordado la señora consejera con su cronograma, este es el momento en el que culmina un procedimiento iniciado en el anterior Gobierno y acordado, sellado y explicitado en un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la propia Stellantis el pasado 8 de marzo de 2023. Obviamente, por coherencia, el Grupo Parlamentario Socialista apoya cuanto desde el arranque del trabajo con el propio equipo de la planta de Stellantis Figueruelas
tuvimos, claro, una colaboración desde el Gobierno de Aragón destinada a impulsar la competitividad de la planta, a colocarla en una posición atractiva y favorable para la adjudicación de futuros modelos y plataformas y, en tercer lugar, también para contribuir a que llegara la plataforma, y así lo ha citado la señora Vaquero, Stella. La apoyamos porque como siempre hemos dejado claro en el Gobierno y también en el Parlamento, cosa que vamos a seguir haciendo, con hechos e iniciativas innovadoras implantados ha quedado patente, somos plenamente conscientes del pulso constante en el que vive un sector tan estratégico para Aragón como es el de la automoción en general, pero también en particular el pulso constante que viven las plantas productivas, como es el caso de la de Figueruelas. Porque la toma de decisiones no tiene nada que ver, me remito a lo dicho por el señor Vidal, las de hoy en día en la actualidad con las de los años 80, cuando la Opel, entonces General Motors, vino a Aragón. Las tomas de decisiones son muy lejanas y me refiero con ello tanto al ámbito geográfico como al ámbito emocional. Ni el capital humano, ni siquiera la trayectoria en un territorio hoy en día sirven para defender en ese pulso constante del sector y de las plantas productivas cuánto tiene que suponer lo que en este momento nos ocupa, la supervivencia y el futuro de la planta, por tanto del sector automoción en Aragón, del mantenimiento no solamente de la riqueza y crecimiento, sino también y sobre todo del empleo. No será, sin embargo, señora Vaquero, el Gobierno el que vaya a ayudar a que salga adelante esto. Humildemente le diré que creo que una vez más va a ser el apoyo de la Cámara, en todo caso, el que permita esta colaboración. Somos plenamente conscientes de que mantener la actividad productiva tras la desaparición de modelos que van dejando de fabricarse requiere de esta colaboración, de que el desafío de la transformación hacia el vehículo eléctrico en la electrificación requiere esta colaboración de las administraciones públicas y que para ello necesitan, además, desde estas plantas y desde Figueruelas también en particular, que es la que nos ocupa, impulsar mediante inversiones de eficiencia energética, mediante proyectos de desarrollo en actuaciones de I+D, ganar competitividad y asegurar de este modo su futuro. En Aragón, las cifras que ha dado desde esta tribuna la consejera, que son las buenas, las actuales, tengo que decirle que hubiera estado muy bien que en el propio decreto ley que el Gobierno de Aragón ha publicado se tuviera en cuenta esa actualización y no las cifras del copia y pega del decreto de 2019, porque hoy en día recuerdo, como usted ha dicho y no viene en el decreto ley, que el peso de la industria es del 20,3% del PIB aragonés. Por tanto, no solamente supera en 5 puntos a la media nacional, sino que además, contradiciendo cuanto dice el texto del decreto ley, desde el 2021 supera ese 20% que recomienda la Unión Europea, que el 17,4% del valor añadido bruto industrial lo ocupa la automoción y el 3,11% del total de la región. Solamente por estos datos se podría justificar el hecho de que contribuyéramos y apoyáramos el decreto ley presentado. Apoyar la supervivencia y apoyar este peso justificaría, como digo, el apoyo con las contraprestaciones por parte de la empresa de quedarse, de crecer y de generar empleo. Pero en ese cronograma, señora Vaquero, que usted ha citado, hay algo que se ha caído en todo este tiempo. Ha sido citado, y no reiteraré cuanto ha dicho el señor Soro, y es lo contenido en el artículo 5 de este decreto ley. Su excepción del mantenimiento del empleo. Sumado a todo cuanto dice el señor Soro, yo cuanto debo decir es que conozco muy de primera mano el protocolo que firmó el señor Lambán con el equipo de Stellantis Figueruelas. Y aquí, dentro de los compromisos que venían recogidos para la planta de Figueruelas, venía explicitado en el punto 2, y esto les constará muy bien a ustedes, el hecho de que
se comprometían, era un requisito imprescindible durante la vigencia de este decreto o este protocolo inicial, el mantenimiento del empleo del momento de la fecha de la firma del protocolo 8 de marzo durante toda la vigencia de esta colaboración, porque verá, y con esto presente y futura, en su caso desde el Gobierno, ahora desde el Grupo Parlamentario Socialista, implica una prioridad que tenemos y hemos tenido siempre muy clara. Es muy importante que se quede la planta de Stellantis, es muy importante que el sector automoción con todas las auxiliares siga creciendo, pero sobre todo es muy importante que el empleo se mantenga. Pese a ello, la convalidación será apoyada, pero queremos, y así lo reiteramos respecto a lo dicho por el señor Soro, que se nos explique el porqué de esta exoneración explícita en este decreto ley. Gracias, señora Gastón. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Herrarte por tiempo de 6 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera, por la explicación que ha hecho al inicio de este punto del orden del día. Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios que van a votar a favor del progreso de Aragón. Quería empezar contestando a los dos grupos que van a votar en contra. Señor Soro, en el decreto sí que hace referencia a la situación geopolítica que vivimos. Todos sabemos que hay falta de suministros, todos sabemos que hay crisis de microchips, todos sabemos el conflicto que hay en Ucrania, todos sabemos que hay el conflicto en el Mar Rojo y que eso implica parones de producción puntuales. Pero todos sabemos también que una empresa que está invirtiendo, como está invirtiendo Stellantis, y que se plantea poner en marcha una gigafactoría con más de 3.000 millones de inversión, ¿en qué está pensando? En crecer. Eso es absolutamente evidente. Quería también referirme al portavoz de Izquierda Unida y decirle que esas, no sé cómo explicarlo, esas intervenciones bolivarianas de los grandes, las multinacionales, los pequeños, esa continua política de confrontación entre los grandes, los pequeños, los trabajadores, los empresarios, los marineros, los aviadores, los rubios y los morenos, las mujeres y los hombres, es poco operativa. Todos sabemos la importancia de la factoría para Aragón. Casi 30.000 personas, entre empleos directos e indirectos, trabajan gracias a esta factoría. Me gustaría que fuera usted a explicarles lo que hoy ha contado aquí. Empleo directo, 5.400 personas. Da trabajo también a más de 200 empresas auxiliares. La factoría da trabajo a más de 200 empresas auxiliares. ¿De qué cree, señor de Izquierda Unida, que vive nuestro tejido industrial local? ¿De qué cree que vive? De las empresas grandes, eso es evidente. Cuando se ataca a las grandes, se ataca a las pequeñas, se ataca al ecosistema. Tanto que les gusta a ustedes hablar de ecosistemas sostenibles, esto es un ecosistema sostenible. Si ataca a las grandes, ataca a las pequeñas, que son sus proveedores, ataca a nuestro tejido industrial local. Estas 200 empresas auxiliares que dan servicio a Stellantis emplean a 24.000 personas y son el 30,4% del empleo industrial, nada más y nada menos. Además, son responsables de un porcentaje de la internacionalización de Aragón. Y ya sabemos, a mayor internacionalización, mayor competitividad, más proteccionismo, menor competitividad. Les recuerdo que solo la iniciativa privada genera riqueza y empleo. Solo la iniciativa privada. Este Gobierno quiere atraer empresas para que generen riqueza y empleo. España en estos momentos, más de la mitad de la población de España en estos momentos está viviendo del Estado. Y esa es una ensoñación
insostenible. Ayer decía el Gobierno que aún estaba planteándose que cabían 400.000 funcionarios más. Los países que funcionan así acaban como acaban y tienen que poner muros para que la gente no se escape. Nosotros vamos a incentivar la atracción de las empresas privadas para que sigan generando riqueza y empleo en Aragón. Apoyar a Stellantis es apoyar al tejido empresarial local, es apoyar a nuestros autónomos, es apoyar a nuestros trabajadores por cuenta ajena y es apoyar el progreso económico y, por lo tanto, social de Aragón. La acción social número 1 es crear empleo. Quería señalar también que es evidente que hay una ligera preocupación con el retraso del PERTE del vehículo eléctrico conectado. Es verdad que al PSOE se le hace bola con los proyectos europeos. Antes escuchábamos a la señora Navarro dar un dato del informe de la Cámara de Cuentas: 493 millones del Gobierno de Lambán de fondos europeos sin ejecutar. Es verdad que se le hace bola, pero yo estoy segura de que el ministro va a trabajar porque este PERTE a final de año salga adelante. Estoy segura de que el ministro va a trabajar a favor de los intereses de Aragón. Más de 3.000 millones de inversión, miles de puestos de trabajo y, sobre todo, además del sector secundario, que, como saben, es el que más eleva la renta per cápita de una región. Estoy segura de que así será, aunque también soy consciente de las dificultades que él tiene cuando tiene un presidente del Gobierno que no está pensando en gobernar, sino en gestionar chantaje tras chantaje. Lo tiene difícil por eso, pero no hay mal que 100 años dure, y yo estoy segura de que en menos de lo que pensamos Sánchez será una gran pesadilla, la peor de las pesadillas de la democracia española, pero será solo eso, porque a pesar de su cesarismo no podrá con el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, señora Herrarte. Pasamos ahora a la votación sobre la convalidación de este decreto ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65. ¿Alguien se ha quedado sin votar? No. Votos a favor 60. Hay un voto telemático. Votos en contra 1. Abstenciones 4. Por lo tanto, queda convalidado. Les pregunto si algún grupo parlamentario solicita la tramitación como proyecto de ley. Sí, señor Sanz. Sí, nosotros solicitamos la tramitación como proyecto de ley. Sometemos a votación la solicitud. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presente 65, emitido 65, incluido el voto telemático. Votos a favor 5, en contra 35, abstenciones 25. Por tanto, no se convalida, no se tramita como proyecto de ley. Explicación de voto por tiempo máximo de 1 minuto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Lamentar profundamente que ni siquiera quieran someter a debate el por qué han exonerado a la multinacional de cumplir con el mantenimiento del empleo. Mire, señora Herrarte, es usted un dechado de virtuosismo dialéctico. A ver, señora Herrarte, que lo que están haciendo con este decreto, tanto que carga contra la función pública y que el Estado es parasitado por los trabajadores y trabajadoras de todos y de todas, es darle 10 millones a una multinacional. Es decir, ustedes son liberales a ratos. ¿Esto no es proteccionismo? ¿Qué es esto, señora Herrarte? Mire, es fácil explicarle a los trabajadores esta cuestión. Lo que ustedes han hecho ahora mismo es
muy fácil de explicar a los trabajadores. A los trabajadores es fácil decirles, miren, su empresa para la que trabajan se va a llevar 10 millones de euros de sus bolsillos, pero sus puestos de trabajo no están garantizados a cambio. Eso es lo que ustedes han hecho. Y si quiere hablar de proteger, reindustrialice las comarcas, apoya a las comarcas y no hable única y exclusivamente de una empresa que, como vuelvo a decir, tiene 300 millones de beneficio en este ejercicio. Que esto entra dentro de su plan de negocio, que ustedes están financiando actividad empresarial privada, con dinero de todos y de todas y sin compromiso de devolución para todos y para todas. Eso es lo que hacen. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Junta aragonesista, señor Soro. Sí, gracias, señora presidenta. Señora Herrarte, si yo no había dicho, señora Herrarte, que fuera a votar en contra. De hecho, le he dicho a la vicepresidenta que nos íbamos a abstener, no lo podíamos apoyar. Pero fíjese, si me ha dado usted la razón, si tan evidentes los motivos por los que era razonable exonerar de la obligación de mantener empleo, ¿por qué han cometido la negligencia de no ponerlo en el decreto ley, sobre todo cuando, como ha explicado la señora Gastón, en el protocolo que firmó el anterior Gobierno, que negoció el anterior Gobierno, figuraba? De verdad que no lo entiendo, que esa negligencia se haya cometido, y por eso nos podían pedir que votáramos a favor de la convalidación. Y en la línea que le decía el señor Sanz, esto no es precisamente liberalismo. Yo no sé qué pensaría el señor Milei, que no te le gusta a ustedes de esto. Le están dando dinero público a una empresa privada. Creo que deberían ser un poco más coherentes a veces con algunas cosas que plantea, aunque veo que tampoco le interesa mucho lo que le digo. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal. Grupo Parlamentario Socialista, señora Gastón. Gracias, señora presidenta. Señora Herrarte, hay discursos que, convalidando un decreto ley en el cual el Gobierno de Aragón colabora con una empresa entregando 10 millones de euros, quizás están un tanto no ajustados al momento en el que se pronuncian. Verán, por coherencia y responsabilidad, el Grupo Parlamentario Socialista apoya este contenido. La Administración autonómica, creemos, lo hemos demostrado y siempre debiera ser así, que debe poner toda la carne en el asador y todo cuanto está en su mano para asegurar proyectos empresariales de futuro, proyectos empresariales nuevos, crecimiento, no deslocalización de empresas y supervivencia en el caso que nos ocupa, como es la planta de Stellantis. Seguimos insistiendo siempre, como así hemos actuado, con una premisa: la garantía de mantenimiento del empleo, más y mejor empleo. Las circunstancias del 8 de marzo, fecha en la que se firmó el protocolo al que he hecho alusión, no podían ser tan distintas para mantener el empleo. Seguimos sin tener unas explicaciones claras de por qué este requisito y aquel compromiso ha decaído. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Herrarte. Gracias, presidenta. Bueno, señora Gastón, simplemente decirle que mientras haya democracia en España, los diputados podemos hablar libremente de lo que consideremos. Y, en segundo lugar, quería leerle su propio protocolo, en el que pone: no obstante, esta circunstancia se podrá excepcionar si Stellantis justifica la colisión de este requisito con la productividad necesaria para mantener la competitividad de la planta de Figueruelas, o con la naturaleza de actuación subvencionable, o con las circunstancias propias del sector en el momento de la concesión. Se le ha olvidado leerlo. Yo entiendo que es un olvido. Gracias, señora Herrarte. Entiendo que es un olvido, Es poco elegante ese gesto que hace, pero se lo perdono también. Señor Soro, disculpe si antes he interpretado mal su intervención. Agradezco su abstención, aunque, como usted podrá comprender, agradecería muchísimo más su voto a favor. Salvo a Izquierda Unida y a Junta, que ha sido tímida, yo creo que los 5.400 empleados directos de Stellantis agradecen su voto de hoy, y las más de 200 empresas locales que viven gracias a esa gran industria también. Muchas gracias. Gracias, señora Herrarte. Pasamos ahora al siguiente punto del orden del día, punto número 4, debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de derogación de la Ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón.
El Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el 5 de diciembre de 2023, ha acordado literalmente lo siguiente: manifestar el criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de derogación de la Ley 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática de Aragón. Para la presentación y defensa de la proposición de ley intervienen, en primer lugar, los grupos proponentes por tiempo de 8 minutos cada uno. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, señora Marín, su turno. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, sometemos ahora a debate y toma en consideración la proposición de ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, y lo hacemos bajo el paraguas de la Constitución española de 1978. Una Constitución que, aunque hoy sea malinterpretada, ninguneada, utilizada y cuestionada por grupos políticos aquí representados, fue fruto de la responsabilidad, el sentido común, la inteligencia y también la sabiduría de quienes hoy denominamos padres constituyentes y de quienes junto a ellos trabajaron por ese texto legal. Una Constitución que tenía, entre otras muchas finalidades, aunar a los españoles, servir a los españoles, a los del pasado, a los que habían vivido una de las etapas más convulsas de la historia reciente de España y que todavía se miraban por aquellas fechas con recelo. A los de ese presente de 1978 que vivían en una España convulsa, indefinida, con graves problemas sociales y económicos, con un terrorismo incipiente como telón de fondo que cada día hacía más daño a nuestra sociedad. Pero también y sobre todo a los del futuro, a las generaciones futuras, a nosotros, para que ese futuro, el nuestro, fuera mejor que su presente y pudiéramos vivir sobre todo y por encima de todo en libertad. Unos padres constituyentes que pusieron encima de la mesa muchas diferencias, porque las tenían, pero encima de esas diferencias pusieron y supieron llegar a consensos porque sabían que solo ese consenso haría posible nuestra Carta Magna. Una Carta Magna que comienza el capítulo segundo, Derechos y Libertades, con un artículo, el 14, que proclama que todos los españoles son iguales ante la ley y continúa, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un artículo 14 que proclama la igualdad de todos los españoles por delante del 15, que proclama el derecho a la vida, que es el mayor de los derechos que un ser humano puede tener. Y si fue así, si es así, no fue por casualidad, sino porque esos padres constituyentes entendieron que esa igualdad debía abrir ese capítulo de derechos y libertades para zanjar de una vez por todas las terribles desigualdades que habían precedido a esa época. Y una igualdad que hoy y siempre el Partido Popular hemos reclamado, proclamado y hecho nuestra. Por tal motivo, señorías, y por mucho que ustedes se empeñen en decir que la Ley de Memoria Democrática de Aragón iguala a todas las víctimas, hoy, desde el Partido Popular, volvemos a denunciar que la Ley de Memoria Democrática de Aragón discrimina a unas víctimas frente a otras y que por tal motivo debe ser derogada. Miren, el ejemplo es muy sencillo y me vuelvo a remitir a nuestra Constitución, a su artículo 14. Todos los españoles son iguales ante la ley. Sin embargo, si lo comparamos con el artículo 6 de la ya reiterada Ley de Memoria Democrática, cuyo título es Consideración de víctimas, vemos como consta de 3 ordinales, el primero de los cuales comienza ya de una forma excluyente. Tienen la consideración específica de víctimas y, por lo tanto, serán titulares de los derechos reconocidos en esta ley quienes forman parte, estoy leyendo de forma textual, de alguno de estos colectivos.
Y después señala 12 colectivos diferentes con especificaciones propias, con rasgos propios y, por lo tanto, con desigualdades frente a otros colectivos. No nos pueden convencer con la ley en la mano que esa ley es para todos, porque esa forma de señalar a 12 colectivos diferentes la hace ya per se desigual. Porque si realmente fuera igual para todas las víctimas, hubiera sido mucho más fácil y tal vez más correcto haber hecho un artículo único en el que constara algo así como: tienen la consideración de víctimas todas las personas que durante la guerra civil o la dictadura franquista fueron asesinadas, sufrieron daños físicos o psíquicos o cualquier otra circunstancia que lesionara sus derechos fundamentales. Tan sencillo como eso, porque ahí sí se incluirían a todas las personas que sufrieron durante la guerra civil o durante la dictadura franquista, y no sería necesario hacer una consideración específica de víctimas con 12 tipos diferentes, porque lo he dicho 1000 veces y lo diré otras 1000, todos fueron víctimas, todos sufrieron, todos vivieron una época que desde luego no hubieran deseado vivir, pero por encima de todo, todos fueron seres humanos y como tales, todos sin exclusión merecen nuestro reconocimiento y tener dignidad y justicia para todos, sin 12 tipos diferentes de dignidad o de justicia, porque la dignidad y la justicia no es excluyente, sino que debe ser igual para todos. Por tal motivo, hoy sometemos a toma en consideración de esta Cámara la derogación de una ley injusta que apoya a unas víctimas y deja a otras abandonadas a su suerte, a su mala suerte, pero al mismo tiempo ponemos a disposición de esas víctimas, de su memoria, de su dignidad y de su justicia y la de sus familiares, un plan de preservación de la concordia que hunde sus raíces en la Constitución y que, como ella, busca aunar el presente, el pasado y el futuro, porque entre sus objetivos principales busca preservar y fortalecer la concordia, hoy tan denostada, cuando desde el Gobierno de España se favorece a unos territorios contra a los otros, porque recuerda no solo a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, sino también a las víctimas del terrorismo, a quienes ya en periodo democrático dieron su vida por nuestra libertad, y también a otro tipo de víctimas. En definitiva, de todos, señorías, de todos sin exclusión. Se va a facilitar el acceso a los restos de las personas y a la información y documentación necesaria, pero a los restos de todas las personas. Se van a exhumar, si así lo solicitan las personas acreditadas para ello, a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, sin pensar en qué bando luchaban o qué ideología o religión practicaban. Se van a igualar a todas las víctimas, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. Y además se va a dar cabida a las víctimas del terrorismo, porque hoy esas víctimas terroristas, especialmente del grupo de asesinos ETA, están siendo despreciadas, ninguneadas, abandonadas y olvidadas por quienes se sientan con los herederos de sus asesinos, quienes pactan con los herederos de sus asesinos y quienes gobiernan con los herederos de sus asesinos. Por eso, como partido político, como grupo parlamentario y como ser humano que soy y que recuerdo, porque lo viví, la dureza de los años de ETA, les aseguro que no lo vamos a permitir. No vamos a permitir bajo ningún concepto que las víctimas de ETA o de cualquier otro grupo terrorista sean abandonadas, ninguneadas o olvidadas, porque son parte fundamental de nuestra democracia y porque eran nuestros compañeros, nuestros amigos, también los suyos, aunque parece que lo han olvidado. Señora Marín, su tiempo, por favor. Niños. Concluyo, presidenta.
Fueron niños, padres, madres, hombres y mujeres que defendieron nuestra libertad y que, desde luego, nosotros nunca los vamos a olvidar. Gracias, señora Marín. Perdóneme, señora presidenta, un minuto. Concluyo como empecé, con la Constitución española que nos iguala a todos, con la Constitución que ha conseguido el periodo más largo de crecimiento de nuestra historia. Señora Pero Marín, concluyo con gracias. algo que está... Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene el turno del señor Morón, 8 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy es un gran día para los defensores de la libertad y la igualdad de todos los aragoneses. Hoy abordamos la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, una ley tan democrática como aquella República Democrática Alemana, que por ser tan democrática tuvo que levantar un gran muro, el muro de Berlín, para que no se escaparan sus atormentados ciudadanos. Una ley que, como el resto de leyes de memoria, es una ley liberticida, más propia de un Estado totalitario que de un régimen democrático. Una ley que atenta contra las libertades básicas recogidas en el artículo 20 de nuestra Constitución, que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de cátedra. Libertades que, como representantes políticos de todos los aragoneses, debemos proteger tal y como queda recogido en el apartado 3 del artículo 11 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Una ley que considera erróneamente obligación de los poderes públicos la construcción de un relato histórico oficial, al igual que el modelo orwelliano de la sociedad de 1984, pues nada hay más totalitario que la construcción de un relato oficial. Una ley partidista que solamente otorga la consideración de víctimas a las de un bando, cuando para Vox todos los españoles caídos en la guerra o represaliados por uno u otro bando que sirvieron a España por el ideal político que consideraban justo, merecen todo nuestro reconocimiento. E incluso también todas aquellas víctimas que, sin tener ningún ideal político, fueron víctimas de la violencia social, política o religiosa. Aquellas personas que, por estar en el lugar menos oportuno en ese momento, pues perdieron la vida. ¿Acaso estas víctimas tienen menos dignidad que las otras? No voy a entrar, evidentemente, a hacer las referencias a esas víctimas de parte, porque ya las ha hecho mi portavoz precedente, pero sí que, como sé que van a insistir en la cuestión, les voy a decir que en el preámbulo de la ley, en el segundo párrafo, o sea que se puede localizar rápido, se habla de que es necesario, en ese sentido, recordar y homenajear las vidas y las experiencias de aquellas personas que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón un régimen democrático como el de la Segunda República Española, a quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil, a las que padecieron castigo, persecución o muerte injustas a manos de la dictadura franquista por oponerse a la misma o ser sospechosos de ello o por defender la democracia y la libertad. Hay, evidentemente, multitud de referencias, a las que no voy a detenerme, en las cuales queda claro el carácter partidista de la ley. Una ley que, al igual que otras leyes de memoria, abre viejas heridas y quiere acabar con el espíritu de reconciliación y de convivencia del régimen de 1978, refrendado abrumadoramente por el pueblo español. Porque, señorías, parece que a algunos se les olvida que nuestra transición a la democracia no hubiera sido posible sin una voluntad de entendimiento y de concordia, de no revisar ni juzgar la actuación de unos y de otros. Todo un ejercicio de sacrificio y de generosidad, especialmente para aquellos que habían perdido a algún familiar o que ellos mismos eran víctimas. Todo un ejercicio de sacrificio y de generosidad, como digo, que echó por tierra José Luis Rodríguez Zapatero. Para Vox, a principios del siglo XXI, España estaba reconciliada. Disfrutábamos de un Estado de Derecho y de un marco constitucional garante de libertades que precisamente ahora están en peligro, nuevamente por obra del Partido Socialista y de sus socios comunistas y separatistas.
Ya en la sociedad española de finales del siglo XX nadie hacía bandera de la guerra civil y de sus consecuencias. Fue Rodríguez Zapatero, en 2007, con la introducción del concepto de memoria histórica, quien trajo la división y el enfrentamiento entre españoles. Concepto que luego la izquierda ha transformado, ha maquillado, en el de memoria democrática, para pretender enlazar el régimen actual con el de su idealizada Segunda República. Porque la izquierda actual, la de Sánchez y la de Díaz, o lo que es lo mismo, el Partido Socialista, la de Podemos, Xunta Aragonesista, Izquierda Unida, ha renunciado a la transición y a la propia Constitución de 78, a la que pisotean permanentemente, despreciando la separación de poderes con leyes de amnistía a la carta y coartando las libertades individuales en forma de leyes cada vez más liberticidas, como es las que hoy, afortunadamente, vamos a iniciar su proceso de derogación. Porque, señorías, la toma en consideración de la Ley de Memoria Democrática es una gran noticia, sin duda para la mayoría de todos los aragoneses, un halo de esperanza que rebasa el ámbito territorial de Aragón. Porque con la derogación de la Ley de Memoria Democrática, el conocimiento y el estudio de la historia pasará nuevamente a ser labor de los historiadores y no será censurado por ninguna comisión técnica. Porque con la derogación de la Ley de Memoria Democrática se recuperará el derecho no solo a tener una opinión diferente, a disentir, sino a poder expresarla, las distintas opiniones, ya como manifestó el Tribunal Constitucional en el año 1988, la libertad ideológica no constituye, como es obvio, una mera libertad interior, sino que dentro de su contenido esencial se incluye la posibilidad de su manifestación externa. Es decir, no sirve solamente con que nos dejen pensar diferente, sino que lo podamos además expresar libremente. Y porque finalmente, con la derogación de la Ley de Memoria Democrática, en los centros de enseñanza ya no se adoctrinará a los más pequeños en guerra civilismo. Se hablará de lo que nos une, de la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española para los aragoneses, como queda recogido en el apartado 2.c del artículo 1 único de esta proposición de ley. Lo que no va a ser afectado con la derogación de la ley es el deber de las administraciones públicas en satisfacer la justa demanda de la localización de las víctimas de la violencia política o la persecución religiosa durante la guerra civil, en los años previos y en los posteriores, con independencia de su credo o militancia. Su exhumación, documentación y honra cualquiera que fuera el bando en el que militasen. Una labor que consideramos debe garantizar el debido respeto por la dignidad de las víctimas y sus restos y la autonomía de la voluntad de sus familias. Señorías, a muchos de ustedes sé que no les gusta la Constitución del 78. Algunos querrían que España fuera una república, otros que fuera un Estado federal asimétrico, o que las comunidades autónomas tuvieran más competencias. Nosotros mismos querríamos que algunas de esas competencias se pudieran devolver al Estado. Pero créannos, la actual Constitución española, que mayoritariamente refrendó el pueblo español en 1978, fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, según está en el artículo 2 de la Constitución española, es el ordenamiento jurídico que da protección y amparo a los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos. Concluya, señor Morón. Concluyo. La que garantiza nuestra convivencia. Defendámosla. Miremos hacia el futuro y no tanto hacia el pasado, como aquella canción de Harcha de 1976 que muchos de ustedes recordarán y que escuchamos todos a lo largo de la transición. Libertad sin ira, libertad. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora para el resto de grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su tiempo, 3 minutos. Advertimos al público que asiste hoy en la tribuna
que no pueden manifestarse ni en un sentido ni en el otro, que están simplemente... Señores de la tribuna de público, mantengan el orden, por favor. Señores de la tribuna de público, en la tribuna de público no se pueden emitir manifestaciones ni en un sentido ni en contra, y si continúan así, haremos que se desaloje. Señor Izquierdo, su turno por 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues para nosotros este es un momento innecesario. Vivir estos enfrentamientos sin sentido, pues lo único que nos llevan es a que pase algo que ya advertimos cuando esta ley se tramitó. Cuando una ley se pone en marcha es muy importante el consenso y es muy importante que todo el mundo se sienta cómodo con ella. El Partido Aragonés en aquel momento votó en contra precisamente argumentando lo mismo que el que hoy les habla argumenta. Las leyes no deben ser excluyentes, deben ser incluyentes. Todo el mundo tiene que sentirse representado cuando se hace una ley. Quizás si en aquel momento todo el mundo se hubiese sentido representado, hoy no veríamos lo que estamos viendo. Tampoco estamos de acuerdo con la derogación y mucho menos con la exposición del señor Morón. Se le ha ido ahí un poco la patita con las autonomías, ahí con la emoción, ¿verdad, señor Morón? Te voy a sacar aquí el programa de la reunificación del Estado. No estamos de acuerdo con la derogación porque nos parece que derogar esta ley no es la solución es modificarla. Y lo dijimos en su momento, lo propusimos en su momento, lo propuso la diputada del Partido Aragonés que defendió en aquel momento modificar, cambiar las cosas que no incluían o que hacían que muchas personas se pudiesen sentir excluidas. Ustedes han tomado la determinación, unos tomaron la determinación de aprobarla sin el consenso y otros toman la determinación de derogarla. Nosotros seguimos manteniéndonos en nuestra propuesta, hacer una norma en la que todo el mundo se sienta incluido, todo el mundo se sienta cómodo y que no sea excluyente. A veces hay que perder más tiempo en hablar y menos tiempo en discutir. Y esta es nuestra opinión. Creo que hoy, por lo que voy viendo, seremos los únicos que nos quedamos en la abstención, que nos quedamos en el centro y que mandamos la petición de que nos pongamos todos a hablar sobre un tema que es absolutamente sensible. Que dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza, como se dice en Aragón, que dejemos de hacer política con los sentimientos y que tratemos de, entre todos, darnos la mano, que alguna vez viene bien, y tratar de hablar de algo que nos haga sentirnos cómodos. Estamos hablando de los sentimientos de las personas. Cuando un colectivo se siente representado y otro menospreciado, algo hemos hecho mal. Y eso es lo que tenemos que ver. Y no sirve nada derogar porque no va a cambiar la historia está ahí. Habría que modificar, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lógicamente uno de 67 no puede cambiar las cosas. Desde luego es un día triste porque yo creo que esto no mejora la vida de nadie, a nadie le va a producir satisfacción, bueno, a algunos sí, pero cada uno con sus satisfacciones, pues bueno, yo no veo que sea un día grande, señor Morón, yo no me siento más orgulloso, el sol no brilla más y me parece muy triste que hoy otra vez volvamos a estar hablando de lo mismo, de algo que lo único que hace es abrir brechas y que si fuéramos todos más capaces de hablar entre nosotros, quizá no tendríamos que vernos en este momento así. Desde luego se sentirá orgulloso usted. Se sentirá libre usted. Yo me siento igual que esta mañana, ni más libre ni menos. Creo que esto no resuelve ningún problema, ni hacerlo ni quitarlo, mientras no hagamos una norma que sea de todos. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora para la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, su tiempo por 3 minutos. Señor Morón, la única ira que hay aquí es la suya. Aquí nadie buscaba revanchas, sino justicia. Miren, señorías del PP y Vox, hoy pasarán a la historia de la infamia parlamentaria y política en esta tierra, por intentar sepultar de nuevo en el olvido a las víctimas del franquismo, a quienes los buscan arañando la tierra todos los días en las cunetas y sobre todo también por intentar amordazar y censurar, porque eso es lo que están haciendo, señor Morón, a los investigadores, a los científicos, a los historiadores, a los educadores, que con rigor
pretenden arrojar datos, pretenden superar décadas de historia inventada, del relato impuesto por los vencidos, algo absolutamente nefasto para avanzar hacia un futuro iluminado por la verdad. Una verdad que pasa por poder mirar de frente a nuestra historia y avanzar colectivamente en la superación de esos daños que nos ha provocado el olvido bajo el principio de no repetición. Miren cómo se contaba la historia, esa historia que a ustedes tanto les gusta en las escuelas. Decían, el ejército ha sido deshecho por la labor trituradora de hazaña, la marina está sovietizada, el campo vive en plena anarquía, la huelga es endémica en todo el país, crímenes y asesinatos se multiplican, se desintegra la patria. ¿Les suena, señorías? Porque es su discurso actual, ¿eh? Y luego continúan. Y cuando todo se ha agotado, se alza el ejército acaudillado por el general Franco, a lo que se une todo lo que queda sano, la sociedad española, la falange, los requetés, las masas derechistas, y comienza el rescate sangriento de los destinos de la patria, y una vez más España, dirigida por Franco, se impone y cumple la misión sagrada y universal de defender la civilización y el sentido cristiano de la vida frente a la perversión del materialismo. Ese es su argumentación. Esa es su exposición de motivos. Hay diputados que están aplaudiendo esto. Ese es el problema que tiene esta democracia. Ustedes, que no han entendido que los derechos humanos no se negocian, que las víctimas tienen derecho y que ahora mismo están en la tribuna exigiendo que cumplan con ellos. Ese es el problema que tiene este país con ustedes. Miren, me parece peligrosísimo que intenten censurar a quienes están intentando arrojar rigor al conocimiento de lo que pasó. Eso es peligrosísimo. Pero no van a poder aplacarlo. No van a poder aplacar las ansias de verdad, justicia, reparación y principio de no repetición, entre otras cosas porque hay una ley nacional que tienen que cumplir. Entre otras cosas porque esto incumple el principio de no regresividad en materia de derecho internacional y de derechos humanos. Y no lo van a conseguir porque todas esas personas que están allá arriba, con muchas más, van a seguir exigiendo que esto se afronte como lo que tiene que afrontarse. Por supuesto que hay que recuperar la memoria de cada una de las víctimas, pero hay que situar en la historia y hay que situar a esas personas en la historia y lo que pasó. Y ustedes, con lo que están haciendo, justifican el golpismo, justifican el franquismo, blanquean el franquismo y sobre todo lo amparan, entre otras cosas porque tienen a directores generales en su gobierno que lo reivindican. Por lo tanto, es grave, es terrible lo que está pasando hoy, pero en cualquier caso no les duelan prendas. Gracias, porque vamos a seguir trabajando en aras de garantizar la memoria democrática. Y una cuestión, y acabo, la historia siempre la han hecho los historiadores, lo que pasa es que antes le hacían así y ahora la hacen científicamente. Y eso es lo que a ustedes les molesta. Señor Sanz. Turno ahora para la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, 3 minutos. Gracias, presidenta. Menudo papelón, señorías del PP. Menudo papelón por 4 asientos. Hoy es uno de los días más tristes para Aragón. Es un día triste para las víctimas y represaliados del régimen totalitario franquista. Hoy PP y Vox vienen a esta Cámara a traer una de las más infames derogaciones de la historia de Aragón. Derogar una ley basada en los principios de verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Es lamentable, lamentable. El camino recorrido en democracia para llegar a este momento después de casi 44 años ha sido en vano. Bueno, no tan en vano que nos queda la ley estatal que se las van a tener que comer, señorías del PP. Franco y los verdugos, sus torturadores y asesinos que formaban su séquito del terror tienen que estar bailando hoy de alegría en sus tumbas, y alguna que otra directora general que hacía olas a Franco también. Aragoneses, españoles, Franco no ha muerto y los hechos lo demuestran. Esta ley amparaba a todas las víctimas de ambos bandos de la guerra civil. Y se hizo con el consenso, señor Izquierdo, con el consenso de todos los partidos políticos, incluso el PP. Con ese consenso. Pero bueno, pero París bien vale una misa y el Gobierno de Aragón bien vale pisotear la memoria de los represaliados por el régimen y ningunear a sus familiares y sus derechos. El señor Azcón ha cedido ante la barbarie de la ultraderecha por un sillón que lo propuse al Gobierno de España.
No está el señor Azcón aquí, pero se lo digo, se lo comentáis. Esto se le volverá en contra al señor Azcón. Esto se lo volverá en contra. Resucitar a los muertos y volver además a las épocas que cuando pensar estaba castigado y cuando tener ideología te costaba la vida. Bueno, sabemos que el voto de contra hoy, nuestro voto en contra de Podemos hoy no va a paralizar esta injusticia, pero bueno, aún así esperamos que contar con el voto en contra de estos socios de gobierno secundarios como el PAR y Teruel existe. Voy a terminar porque encima hay que tener cuajo para sacar aquí a las víctimas de ETA. Yo escuchaba hace unos días a portavoces o miembros del PP diciendo que no tenemos narices los progresistas de mirar a los ojos a las víctimas de ETA. Yo tengo muchos amigos víctimas de ETA. Y les miro a los ojos. Lo que no vais a poder vosotros es mirar a los ojos ni a las víctimas de ETA ni a las víctimas de los represaliados de la guerra civil y de la dictadura. Eso es lo que no vais a hacer. Y voy a terminar con un refrán que mucho os gusta a vosotros o no os gusta. Sí, voy a adaptar el refrán que le dije al presidente el primer día. Si en una mesa hay un antidemocrático y se sientan 10 más, en esa mesa hay 11 antidemócratas. Hasta luego. Gracias, señor Corrales. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch, su tiempo 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores del Gobierno PP-Vox, señoras y señores diputados de Vox. Una vez más, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, no tienen razón. Hacen su particular batalla contra un paso hacia la convivencia y normalización que la sociedad aragonesa había dado, en sintonía con las sociedades europeas más avanzadas. Se empeñan en retroceder y reescribir la historia. Las críticas que hacen en la exposición de motivos sobre la ley que pretenden derogar no se ajustan al contenido de los artículos de la ley. Es más, son apriorismos, interpretaciones o simplificaciones sobre el contenido de la ley para justificar su pretensión, derogar la Ley de Memoria Democrática. Ustedes quieren vivir en la excepcionalidad española respecto a la convivencia y a la superación de los conflictos sociales del pasado. Quieren traer al presente simplificaciones de hechos históricos para justificar el giro hacia las posiciones de la extrema derecha. Y eso no es historia. Los historiadores lo denominan más bien abusos de la historia. Dice Margaret Macmillan que es fácil elegir lo que uno quiere, el pasado se puede usar para casi cualquier cosa que se desee hacer en el presente. Abusamos de la historia cuando creamos mentiras sobre el pasado o escribimos historias que muestran solo una perspectiva. Y ustedes pretenden abusar de la historia. Y se lo han dicho 14 profesores de historia contemporánea, es decir, todos los que tienen plaza de catedrático o profesor titular por esta especialidad en la Universidad de Zaragoza. Se lo han dicho con argumentos y con argumentos muy claros. La Ley de Memoria Democrática de Aragón, que ustedes quieren derogar, no impone ningún relato oficial. Es más, sobre la guerra civil, desde la transición en España, no hay un relato oficial. Hay relatos de historiadores profesionales construidos con rigor, contraste de documentación y perspectivas y mucho esfuerzo. El único relato oficial sobre la guerra civil solo se impulsó durante el franquismo. Lo comenzó a escribir el régimen franquista con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940. La propaganda franquista después del final del nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial continuó, siendo excepción en el mundo, con un relato que han recuperado recientemente el revisionismo o el negacionismo en el que ustedes están instalados. La historiografía posterior a 1960, primero de la mano de los hispanistas anglosajones y después por los historiadores españoles, ha ofrecido una explicación de historia científica sobre el drama de la guerra civil.
Una explicación que no es única ni uniforme, sino compleja y plural. Independientemente de las legítimas opiniones personales, que por supuesto todos y todas tenemos, examinar la historia como si fuera un juicio de la posteridad, desde los intereses partidistas que les animan, no añade nada a la comprensión de los hechos. Y lo que es peor, es cruel, porque es cruel con los familiares de quienes sufrieron en carne propia la violencia y la represión de la guerra civil y de la dictadura franquista. Ustedes derogan y suprimen sin más. Así que solamente recordarles que hay una ley estatal, la Ley 20 de 2022, del 19 de octubre de Memoria Democrática, que tienen que cumplir en todos sus artículos. Se les hemos dicho ya varias veces y lo seguiremos diciendo. Qué pena que olviden lo votado. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra por tiempo de 7 minutos el señor Soro. Gracias, presidenta. Muy buenos días, bienvenidos al Parlamento. Siento que vengáis justo hoy en un día tan triste. Desde la derecha siempre justifican la derogación de la Ley de Memoria Democrática con mentiras. Hoy, señora Marín, lo han vuelto a hacer. Repiten el mantra de que la ley impone un relato oficial y que solo reconoce derechos a las víctimas del bando republicano. Basta con leer la ley que van a derogar, con leerla con un mínimo de competencia de comprensión lectora, por supuesto, para ver que no es cierto. Basta con leer insusto ya solo el primer artículo. El primer artículo incluye a todas las víctimas que hubo en el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República en el 31 hasta la entrada en vigor de la Constitución. A todos, señora Marín, me empeño en decirlo porque es verdad. Es que son ustedes los que están mintiendo. Artículo 6, ¿qué le preocupa tanto? Es que hay 12 y ¿qué? En el 6.1a ahí se habla claramente de la guerra civil y de la dictadura franquista. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que durante los 3 años de guerra civil hubo víctimas en los dos bandos, en el sublevado y en el republicano. Hubo malos en los dos bandos, hubo buenos en los dos bandos. No pasa nada por reconocerlo de esta manera. ¿Sabe cuál es el problema? Que a lo largo de los 40 años de dictadura franquista solo hubo víctimas en un bando. Durante la dictadura franquista, señora Marín, sí que hubo buenos y hubo malos. El problema es con quién nos identificamos cada uno. Y claro que durante la dictadura franquista y en la democracia hubo víctimas del terrorismo, pero esas, señora Marín, ya están protegidas por legislación específica, no tienen que estar incluidas en esta ley. Mire, señora Marín, son ustedes con lo que van a hacer hoy los que toman partido. Son ustedes con lo que van a hacer hoy y lo que van a hacer las próximas semanas los que solo defienden a un bando, solo defienden al bando de los que parafrasearon, de los que perdieron la guerra. Señora Marín, le voy a parafrasear, hablaba usted de herederos, hoy demuestra que son ustedes los herederos del franquismo. Son ustedes, señora Marín, los que quieren imponernos ustedes, sí, un relato oficial, un relato único, el mismo relato que ya se impuso durante la dictadura, el que se impuso antes de la llegada de la democracia, el relato en blanco y negro del franquismo. Es que el que sí que es liberticidad, Franco. Es que reconocer que Franco era un dictador asesino es partidismo. Eso es pecar de partidismo, no lo entiendo. Mire, y todo esto lo demostraron claramente el 20 de noviembre. Ahí enseñaron la patita del todo. Eligieron el día más facha del año para presentar la proposición de ley. Y luego se enfadan cuando hablamos de fachosfera. Pero que es que no fue casual, señora Marín, que lo hicieran. Y es que mañana, ahora lo explicaré, van a dar una vuelta de tuerca más hacia la extrema derecha, algo que va a ser igual de indignante. Van a imponernos la tramitación de la proposición de ley por lectura única. Esto es antidemocrático, esto es gravísimo. Lo hacen con un solo objetivo, que quienes no piensan como ustedes no puedan venir a estas Cortes a dar su opinión. Quieren que estén bien calladicos, quieren que estén en silencio mientras les vuelven a poner la mordaza. El problema no es que no podéis hablar hoy. El problema es que no quiere PP y Vox que vengáis dentro de unas semanas a dar vuestra opinión. Ese es el verdadero problema.
Esto no es un tecnicismo, esto de la ley de lectura única. Mirad, el reglamento de la Cámara permite que la Mesa y Junta, lo que ocurrirá mañana, ya lo sabemos, acuerden la lectura única en dos casos: cuando la naturaleza de la proposición de ley lo permita o la simplicidad de su formulación lo aconseje. En el escrito que registraron el martes PP y Vox, después de darse cuenta de que no estaban haciendo bien, no se molestan ni en decir los motivos por los que quieren lectura única. Saben que tienen mayoría, presentan el escrito y mañana deprisa y corriendo lo acordarán así. Pero no concurre en ninguno de los casos en los que el reglamento permite esa lectura única. Claro que puede tener sentido proposiciones de ley o proyectos de ley que por su naturaleza que sean muy técnicos, que haya consenso, que vengan impuestos por normativa europea. Ahí tiene sentido por la propia naturaleza que sea en lectura única. Aquí, desde luego, no es el caso. Aquí no es el caso tampoco por la simplicidad de formulación. No nos tenemos que fijar solo en el contenido de la proposición de ley. Nos tenemos que fijar en todo lo que la proposición de ley deroga, modifica o suprime. Estamos hablando de derogar una ley que tiene 50 artículos, 10 disposiciones adicionales y 5 finales, 65 preceptos, que contiene una regulación exhaustiva, pormenorizada, heterogénea de la materia en la que no voy a entrar. No se la han leído, léansela y verán cómo esto, desde luego, de simple no tiene nada. Pero no se queda solo ahí la ley, no se queda solo en la proposición de ley, en la derogación de la ley. Va más allá, modifica otras 4 leyes: transparencia y participación, patrimonio cultural, archivos y fondo de financiación municipal. Modifica hasta la estructura administrativa, suprime en la administración autonómica toda la estructura orgánica específica de memoria democrática. Suprime, por supuesto, la comisión técnica. Suprime el censo, las rutas, el inventario de lugares y rutas, el centro de investigación, el registro de entidades, hasta el portal web del Gobierno. Suprime. Acaba con todas las actuaciones en el ámbito educativo. Deja sin efecto las iniciativas de colaboración y cooperación. Pone fin a las subvenciones, se carga todo. Insisto, no estamos ante una ley cuya simplicidad justifique la tramitación en lectura única. Los efectos jurídicos de esta norma no son simples, son todo lo contrario, son intensos y variados. Y quieren cargarse todo de un plumazo, con el mínimo debate y, sobre todo, sin escuchar a los afectados. Sectarismo sobre sectarismo. Porque este es el verdadero motivo por el que nos van a imponer mañana, con esa convocatoria de urgencia deprisa y corriendo de la Mesa y Junta, nos van a imponer, gracias a su mayoría, la tramitación en lectura única, para que no haya audiencias legislativas. Si fuera una tramitación ordinaria, habría audiencias legislativas. Un gran avance del nuevo reglamento, que pueda venir la ciudadanía, los colectivos sociales, organizaciones, ciudadanos, administraciones, interesados, para decir lo que piensan. Pero a ustedes la participación, esto es muy coherente con la derogación de la ley, la participación les da urticaria. No quieren escuchar a quienes opinan distinto. Tanto miedo les da que puedan venir a decirle las verdades a la cara. Tanto miedo tienen de que vengan a comparecer las entidades memorialistas, los profesores de universidad, de la Universidad de Zaragoza, expertos de historia. Siempre dicen, la historia escriben los historiadores. Pues que vengan y que digan los historiadores lo que opinan. Tanta prisa tienen en callarles la boca. Insisto, nos han convocado mañana de urgencia para acordar la lectura única y para cerrar la posibilidad de que vengan a hablar. Señorías, con lo que van a hacer, van a arrebatar a los familiares sin que rechisten, sin que puedan opinar. Termino en 10 segundos. El derecho a investigar, a conocer el destino de sus desaparecidos, a identificarlos, a exhumarlos. Quieren que sigan en las cunetas. Eso es lo que quieren ustedes. Quieren impedir que las personas que sufrieron muerte, violencia, persecución, privación de libertad durante la guerra de los dos bandos, durante el franquismo, de uno, reciban al menos el reconocimiento que se merecen. No quieren ustedes que haya memoria, justicia ni reparación. Termino ya. Señorías, la derecha van a derogarán la ley, pero no derogarán la memoria. No nos vamos a resignar. Queda la ley estatal, queda el compromiso de la esperanza. En 2027 volveremos a aprobar una ley de memoria democrática. Nos comprometemos a hacerlo. Y señorías del Partido Popular, no me dirijo a Vox, señorías del Partido Popular, y con esto termino, si les queda un gramo de dignidad a ustedes, culminen la ignominia, pero al menos den voz a la ciudadanía. Permitan que puedan venir a expresar su opinión en las audiencias legislativas. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra por tiempo de 7 minutos el señor Alastuey. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días a todos los diputados y todas las diputadas y, sobre todo, a los representantes de asociaciones memorialistas que han venido hoy a ser testigos de una ignominia, de la derogación de una ley que, lejos de crear discordia, lo que hacía era crear concordia. Señor Morón, ha citado usted a Orwell
y están utilizando ustedes uno de los mecanismos de la neolengua, que es apropiarse de los conceptos del adversario ideológico, del sojuzgado, para utilizarlos en su propio beneficio. Porque aquí han hecho hoy los proponentes un ejercicio de cinismo, han mentido y han utilizado algunos de los principios democráticos para precisamente subvertir una ley tan democrática como esta. Una ley que nació para preservar los principios democráticos y para que la sociedad tuviera una base sobre la que cimentar su propio desarrollo de libertades. A ver, yo cuando les veo hablar en esta tribuna del Plan de Concordia, pues la verdad es que me extraño muchísimo, porque nadie conoce ese Plan de Concordia salvo por lo visto ustedes. No hemos visto ni un solo texto del Plan de Concordia, no hemos visto ni una sola cifra del Plan de Concordia. Y viene aquí la señora Marín a explicarnos qué va a tener el Plan de Concordia. Si su problema es un artículo de la ley, si querían incluir ustedes un Plan de Concordia, ¿por qué no ha metido en estas Cortes el Gobierno de Aragón un proyecto de ley de modificación de la Ley de Memoria Democrática? ¿Por qué vienen con la derogación pura y simple? ¿Por qué nos quieren colocar en el club de las únicas comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de normativa sobre memoria democrática? A saber, Galicia, señor Feijóo, Madrid, señora Ayuso y Murcia. Vamos a ser la cuarta comunidad autónoma de este país que no va a tener ni un mal decreto en el que amparar la memoria democrática. Muchas gracias, señoras y señores del PP, pero sepan, se ha dicho ya aquí que sigue vigente la legislación estatal, y sepan que nosotros, amparándonos en esa legislación estatal, vamos a tomar iniciativas en estas Cortes para defender la memoria. Ya hemos registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a que el día 3 de marzo siga siendo el Día de la Memoria Democrática en Aragón, recordando la masacre que la aviación legionaria italiana a las órdenes de Franco causó en la ciudad de Alcaniz el 3 de marzo de 1938. Vamos a seguir tomando iniciativas, vamos a seguir defendiendo la memoria y, sobre todo, no vamos a aceptar, como están aceptando ustedes, señoras y señores diputados del Partido Popular, la agenda de Vox. Porque esto es la agenda de Vox, porque esto lleva el sello de Vox, porque esto lleva el sello de la ultraderecha, porque ellos se jactan de estar derogando hoy esta ley, porque presentaron ustedes la proposición de ley el día 20 de noviembre, porque nos hicieron pasar por una comparecencia de la consejera explicándonos el Plan de Concordia que, repito, solo conocen ustedes, y porque de facto ustedes ya han derogado esta ley mediante la Ley de Presupuestos y mediante la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, porque ha desaparecido cualquier vestigio que hiciera o que tuviera relación con la memoria democrática. Pero van a tener problemas, porque pretenden ustedes tramitar esta ley por lectura única y saben que van a modificar 4 leyes y que habrá que saber cómo encajamos algunos de los preceptos de esas leyes que van a modificar con la ley estatal y, por tanto, con las obligaciones que tiene que cumplir el Gobierno de Aragón. Miren, lo más importante de su proposición de ley es la exposición de motivos. Es cínica. Es cínica. Para derogar la Ley de Memoria Democrática, que lo que pretende es afianzar los derechos humanos como cimiento de la democracia, citan ustedes los derechos humanos. Es mentirosa, porque dice que no se atiende a todas las víctimas. La señora Marín nos ha leído aquí un artículo, repito, lo podían haber intentado modificar, pero es que la propia exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática indica que incluso aquellas víctimas que fueron honradas durante 40 años de franquismo lo fueron ilegítimamente, porque no fueron honradas según los principios democráticos y los derechos humanos, no fueron honradas por haber defendido sus ideas, fueron honradas por haber servido al régimen franquista. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática de Aragón resignificaba de nuevo a esas víctimas y las hacía víctimas de la antidemocracia. Pero es que encima se permiten ustedes hablar y especular filosóficamente, supongo, sobre lo que es la memoria. Y dicen que la memoria es algo individual, claro, la de cada uno. Pero es que las sociedades también necesitan memoria. Las sociedades también necesitan conocer su pasado para tener proyectos de futuro. Las sociedades tienen que saber exactamente qué ocurrió. Y mire, eso lo dicen
los historiadores profesionales. La historia es una rama científica más. Y afortunadamente los historiadores profesionales de este país, la academia, ha fijado claramente cuál es el marco histórico de lo que ocurrió en este país durante el siglo XX. Un régimen democrático, la Segunda República Española, atacada por el golpe de Estado perpetrado por una facción del ejército, una guerra civil cruel de 3 años en las que hubo víctimas en los dos lados y 40 años de dictadura, 40 largos años de dictadura en la que se multiplicaron las víctimas. Claro, ustedes es que en vez de hablar con el Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza, prefieren hablar con Pío Moa y con César Vidal. Pío Moa, por cierto, señora Marín, que era un incipiente terrorista en esos años que usted ha nombrado. Un grapo, que después se apuntó a la corriente del revisionismo histórico español, que lo que busca sencillamente es blanquear el franquismo. Que lo que busca es decir que realmente la culpa de las víctimas o la causa por la que las víctimas lo fueron fue culpa suya, porque no eran franquistas, porque eran republicanos, porque defendían un sistema legal democrático y legítimo. Ese es el problema, que ustedes quieren volver al franquismo. Mire, han seguido ustedes, repito, la agenda de Vox. Hace poco se emitió un spot que afortunadamente duró pocos días, que hablaba de la despoblación. Pero que yo creo que si se llega a emitir más días se hubiera despoblado más Aragón por la imagen que daba del mundo rural. ¿Y saben ustedes al principio del vídeo, cuando se abre una puerta que entra en un aula, qué aula es? Es el aula del nacional catolicismo, el aula de la enseñanza nacional católica. Ahí les están llevando los de Vox, les están abriendo la puerta, los están metiendo a ustedes ahí. Miren, en la tradición democrática europea desde las revoluciones ha habido dos corrientes, una liberal que creó la democracia, otra reaccionaria. Tengan cuidado, porque la reaccionaria es Vox. Y tengan cuidado, porque igual una mañana se levantan, se miran al espejo, ven un monstruo y no se dan cuenta de que el monstruo son ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la votación del proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presente 65, emitidos 65, junto con el voto telemático. Votos a favor 33, votos en contra 31, abstenciones 1. Por lo tanto, sale adelante la iniciativa. Explicación. Explicación de voto por tiempo de 2 minutos máximo. Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Desde el escaño, señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que... Señor Izquierdo, continúe. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que decía al principio. Creo que es una pena lo que hemos vivido hoy y es una pena ver cómo algunos se sienten orgullosos y aplauden esto. Creo que esto es un mal día para todos. Deberíamos hablar más y discutir menos. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora para Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, desde el escaño. Señora consejera de Presidencia, le habla usted, señora consejera de Presidencia. Vicepresidenta, vicepresidente, por favor, ¿pueden atender al portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida? Yo quiero preguntarles a los tres, al vicepresidente primero, al vicepresidente segundo y a la consejera de Presidencia encargada del ramo, habida cuenta de que para el presidente del Gobierno este pleno da igual, ¿verdad?, ¿cómo van a cumplir con la ley estatal? ¿Cómo van a cumplir con el artículo 35, retirada de símbolos fascistas? ¿Cómo van a cumplir con el artículo 36, catálogo
Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. ¿Cómo van a cumplir con el artículo 44? Memorias en materia educativa y de formación del profesorado, o el 48, o el 50, o el 52, porque el capítulo 4 de esta ley les obliga a desarrollar todo esto. Esto que acaban de derogar, ¿cómo lo van a cumplir? Es que tienen la obligación de cumplir la ley, señorías. Tienen la obligación de cumplir la ley. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Señorías del PP. Seguiremos estando aquí. Seguiremos. Señor Corrales, su turno. Señorías del PP, con esto que han hecho van a derogar una ley, pero ni van a derogar la memoria ni van a derogar la democracia, por mucho que quieran. Recuerden las palabras que he dicho, esto les pesará como una mochila, toda la legislatura les pesará y cada día, hoy queda un día menos para que esta ley se vuelva a aprobar en estas Cortes. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora del Grupo Aragón, Teruel existe. Señora Buch. Bueno, pues hoy es un día triste. Hoy no es un buen día para nada. Lamentamos profundamente que la ley se vaya a derogar, una ley que con su derogación no va a hacer nada más que incrementar y aumentar el dolor de los familiares de las víctimas, y qué pena que en un tema que es primordial, importante, tan importante para curar y cerrar tantas heridas entre tantas y tantas gentes, no se pueda llegar a un consenso y a respetar una ley que dignifique a las víctimas. Hoy, como vuelvo a repetir, no es un gran día, todo lo contrario, es un día muy triste. Gracias, señora Buch. Turno ahora para Chunta Aragonesista. Señor Soro. Sí, muy brevemente. Solo poner de manifiesto dos cuestiones que han pasado después de la votación. En primer lugar, solo han aplaudido a favor de lo que ha pasado hoy el Grupo Popular, el Grupo de Vox. No ha aplaudido el Grupo Popular. Debe ser que tenéis algo todavía de mala conciencia con este tema. Yo no me creo que os arrastre Vox. Yo no creo que arrastre a Vox. Es que creo que sois lo mismo y hoy lo demostráis. Sois lo mismo y los mismos, y hoy lo estáis demostrando. Y en segundo lugar, ha habido que sacar de la sala a las personas que pretendían hoy expresarse. ¿Por qué no les dejáis hablar? Es tan sencillo. Perdone, señor Soro, pero nadie ha sido desalojado. Ni una sola persona ha sido desalojada de esta sala. Pido disculpas, señora presidenta, sabe que estoy ubicado aquí a espaldas y no ve lo que pasa detrás. Pensaba que sabía. En todo caso, estas personas hoy venían con ganas de exhibir algunos mensajes, de escuchar, de hablar. ¿Por qué no van a poder venir a decir lo que opinan? Yo hago esa última llamada a que tengan sus señorías un mínimo de dignidad, que mañana en la Junta y Mesa, en lugar de impedir que estas personas puedan hablar, que se permita. ¿De verdad que no encontraría el Grupo Popular o el Grupo de Vox a nadie que venga a hablar a favor de la derogación? ¿Eso es lo que da miedo? Que no haya nadie dispuesto a venir a decir que están a favor de que se derogue la ley, que haya audiencias legislativas, que se tramite por el procedimiento ordinario y al menos que quienes hoy no han podido hablar, no han podido opinar, puedan hacerlo en sede parlamentario en su casa. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues miren, si Franco hoy ha estado aquí más presente que nunca, ha sido por ustedes. No habrá sido por mí, porque no lo he nombrado en el discurso en ningún momento. En ningún momento. Sin embargo, el señor Alastuey lo habrá repetido como 40 o 50 veces. Porque esa ha sido la estrategia del Partido Socialista desde Rodríguez Zapatero. Utilizar el comodín de Franco para agitar la sociedad y para crear un enfrentamiento entre los españoles. Ese ha sido el objetivo realmente de todas las leyes de memoria histórica, enfrentar a los españoles y hacer un revisionismo de la historia y elaborar unas leyes con un claro objetivo revanchista, diferenciando y que no existiera una igualdad entre las víctimas, siempre una falta de equidistancia entre ellas. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Ustedes dicen que si no lo hemos leído, ¿qué tal? Pues claro que nos la hemos leído. Pero si es que esta ley es infame y hoy es un gran día para Aragón, porque esta ley va a ser derogada y porque se va a avanzar en la libertad y en la igualdad de los aragoneses. Y por supuesto que nosotros estamos contentos, por supuesto, no nos vamos a arrugar
porque esta ley, como digo, era un compromiso de nuestro partido derogarla. Y hoy, gracias al apoyo de los aragoneses, porque hay una mayoría de los aragoneses que lo han querido así, esta ley se va a derogar. Y ustedes, que son tan democráticos, deberían de aceptarlo. Lo que pasa es que ustedes entienden la democracia de una forma un tanto peculiar. Ese es el problema que tienen ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Señora Lastuey, perdón. Gracias, señora presidenta. Seré breve para no... En primer lugar, decirle al señor Morón que sí, yo tengo muy presente a Franco, es que me tocó ir a la escuela franquista. Me hicieron cantar el cara al sol, me hicieron hacer el saludo fascista. Eso era la verdad histórica oficial, la única que ha existido en este país en los últimos 80 años, la historia oficial del franquismo. Y ustedes quieren volver a ella. Ese es el problema. El problema es que ustedes quieren que se olvide lo que ocurrió durante la Guerra Civil, lo que ocurrió durante 40 años, y que los españoles piensen que eso fue una cosa de abuelitos que se tienen que reconciliar y que tienen que estar en su plan de concordia. Miren, yo también les voy a hacer un llamamiento, señoras y señores del Partido Popular, a que sean ustedes capaces de dar la voz a las personas, a los afectados, a las personas que estaban aquí esta mañana y que han podido ver cómo manejan ustedes estos asuntos. No lleven la ley por lectura única, llévenla por tramitación ordinaria, permitan que esta gente comparezca y que comparezcan todos aquellos que propongamos los partidos políticos. Llevan ustedes mal camino. Tiene razón también el señor Soro, no se les ve a ustedes muy contentos, pero tengan en cuenta que van siguiendo pasos peligrosos. Han tragado ya con la censura de la cultura, han tragado con la violencia intrafamiliar, han tragado con la memoria democrática, quieren tragar con las lenguas propias, están tragándose ustedes toda la agenda de Vox y se parecen muchísimo, muchísimo, cada día más a Vox. Espero que de aquí a que podamos volver a traer una ley de memoria democrática a ese Parlamento, silencio, por favor, podamos parapetarnos en la ley estatal, y lo vamos a hacer, se lo puedo asegurar, agarrándonos a ella con uñas y con dientes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lastuey. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no seré yo quien en el año 2024 haga de la paz guerra, porque nosotros, señor Soros, somos herederos de la Constitución española de 1978. Por eso, señorías, no les permito que digan que el Partido Popular apoyamos al franquismo, porque ni apoyamos al franquismo ni apoyamos la dictadura franquista. Apoyamos la Constitución española de 1978. Y, señor Soro, mire, yo no miento. Le aseguro que yo no miento y que mi comprensión lectora es bastante buena. Le ruego no me insulte usted. Tal vez el que miente es usted, porque sabe perfectamente que el Plan de Concordia apoya la exhumación de todas las víctimas. Lo presentó la señora consejera en esta Cámara y si usted no estuvo atento no es culpa mía. Solamente dos cuestiones más. Aquí se ha planteado por algunos grupos parlamentarios y se han llevado las manos a la cabeza o se han rasgado las vestiduras cuando se anunció la derogación de esta ley el 20 de noviembre, que, señorías, para mí, que nací en democracia, a lo mejor otros es que tienen muchos más años que yo y tuvieron que cantar el cara al sol, pero para mí, que nací en democracia, trabajo igual el 20 de noviembre que el 21. Ahora, lo que a mí sí que me llama la atención es que ustedes critiquen que el 20 de noviembre se anunció la derogación de esta ley y, sin embargo, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, otorgaron ustedes la alcaldía de una ciudad de Pamplona a Bildu. Será por los inocentes que quedaron en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, o será por los inocentes que quedaron en el Hipercor de Barcelona. Igual les entregaron ustedes la alcaldía a Bildu. Silencio, por favor. Y también, señorías, me extraña que se lleven ustedes las manos a la cabeza cuando...
Señorías, este debate lo pueden tener fuera porque parece ser que quieren continuar con este debate. Señora presidenta, la palabra la tengo yo, no él, y desde luego de este tema no tengo ningún interés en hablar con él fuera. Y también les decía, y con esto concluyo, señora presidenta, que también me extraña que se lleven las manos a la cabeza porque esta ley se vaya a hacer por el procedimiento de lectura única cuando la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía que consta de muchos más artículos, también se iba a hacer por ese procedimiento de lectura única. Tampoco ustedes en ese debate de esa ley les iban a dar la palabra a quienes se sentían ofendidos por lo que ocurrió en Cataluña por el golpe de Estado de Cataluña en el año 2018. Señorías, lo siento muchísimo, lo están intentando, pero no lo van a conseguir. Al Partido Popular no nos van a mover de la Constitución española de 1970. Gracias, señora Marín. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, les comunico que haremos la pausa para la comida, para el almuerzo, después del punto número 6, que es la comparecencia de la consejera. Continuamos. Punto número 5, debate y votación de la propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces a solicitud del Grupo Chunta Aragonesista de creación de una comisión de estudio, especial de estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, para cuya presentación tiene la palabra el señor Soro por tiempo de 5 minutos. Gracias de nuevo, presidenta. Señorías, para descensar, vamos a hablar de financiación autonómica. El vigente sistema de financiación, el de 2009, no solo es complejo, o mejor dicho, incomprensible, no solo es arbitrario y poco transparente, no solo es injusto, es sobre todo insatisfactorio. Pero es insatisfactorio para el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común y muy especialmente para Aragón. Es evidente que no recibimos la financiación que necesitamos para corregir nuestros desequilibrios territoriales y para garantizar los servicios públicos del Estado del bienestar. En el sistema actual pesa mucho la población, aunque sea población ajustada, pero no se ponderan de forma suficiente las variables que determinan nuestro estatuto y que no sabemos de memoria: el esfuerzo fiscal y la estructura territorial y poblacional, especialmente envejecimiento, dispersión, baja densidad de población y desequilibrios territoriales. Y todas estas variables son las que condicionan la prestación de los servicios públicos en Aragón. Nuestras necesidades de gasto son mayores. Y todo esto no lo digo yo, todo esto lo dijeron estas Cortes, este Pleno, hace más de 5 años, gracias a los trabajos de la Comisión Especial de Estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. La comisión en ese momento estuvo integrada por un representante de cada grupo parlamentario, celebró 19 sesiones desde marzo del 17 hasta mayo del 18, se estudió diversa documentación, comparecieron expertos como Alén Cuenca, Julio López Laborda o Ángel de la Fuente, entre otros, y acordó elevar a este Pleno un dictamen que fue aprobado por unanimidad, insisto, por unanimidad el 14 de junio del 18. El dictamen expone unas conclusiones, realiza propuestas concretas sobre 5 aspectos. En primer lugar, la suficiencia vertical. Dice que el Estado tiene que aportar más recursos al sistema, pero sobre todo dejar de hacerlo como sigue haciendo hoy, de forma arbitraria. En segundo lugar, autonomía tributaria y corresponsabilidad. Hay que mejorar, dice el dictamen, la capacidad tributaria de las comunidades y para eso se hacen propuestas concretas. En tercer lugar, nivelación horizontal. Esta es la clave, hay que revisar la población ajustada para que refleje el coste real de prestación de los servicios. En cuarto lugar, las entregas a cuenta, hay que acabar con ese decalaje a 2 años. Y por último, habla del Estatuto de Autonomía, de la necesidad de firmar el Acuerdo Bilateral Económico Financiero. Todas estas conclusiones y propuestas, sin duda, hoy están vigentes, siguen siendo muy útiles. Pero, señorías, entendemos desde Chunta Aragonesista que hay motivos técnicos y políticos que aconsejan que ese dictamen de 2018 sea objeto de una actualización por parte de estas Cortes. Motivos, en primer lugar, técnicos. Hay 2 informes, uno coetáneo, otro posterior al dictamen de estas Cortes, que habría que analizar, que habría que estudiar para consensuar propuestas alternativas.
Hablo en primer lugar del informe de la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación autonómica de julio del 17. En el dictamen aprobado por estas Cortes se hace referencia a los debates que había en ese momento en la Comisión de Expertos. Comparecieron incluso algunos de ellos, pero no se analizaron en profundidad la metodología, las conclusiones, las propuestas formuladas en ese informe que claramente perjudican a Aragón, perjudican las expectativas de Aragón. De hecho, ese informe, y lo seguimos arrastrando este problema, esto es de mucha actualidad, considera que Aragón es la cuarta comunidad mejor financiada. Por lo tanto, tenemos que cargarnos de argumentos contra ese informe de la Comisión de Expertos. En segundo lugar, me refiero al informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada de diciembre de 2021, que puede no ser un mal punto de partida, señorías, pero que habría que estudiar de forma colectiva para mejorar más sus propuestas y que responda a las necesidades. De hecho, el cálculo de la población ajustada para determinar las necesidades de gasto es la clave de bóveda del sistema. Sin duda se concentrará ahí el debate. Ya el anterior Gobierno, con el consejero Pérez Anadón, consensuó una postura común con los partidos aragoneses que quisieron y que se remitió al Ministerio, y creo que tenemos que seguir en esta línea. En cuanto a los motivos técnicos en cuanto a los políticos, señorías, no podemos ignorarlos. Son tan importantes o incluso más. El balde se está moviendo. Esta vez sí, parece que se va a abordar de una vez por todas la reforma del sistema de financiación. Todas las comunidades están ocupando posiciones, ubicándose estratégicamente en las alianzas que más les convienen. Algunos presidentes autonómicos se acercan a presidentes de otros partidos. Esto no es malo. Esto, de hecho, siempre ha ocurrido así. El presidente Lambán impulsó en noviembre del 21 a la Cumbre de Santiago, presidentes de 8 comunidades autónomas fijaron una posición común. Estoy seguro que el señor Azcón, hoy ausente, también estará en esa línea, pero ahora hay otra amenaza añadida. Alguna comunidad autónoma, y evidentemente hablo de Cataluña, aspira a un sistema de financiación propio, peculiar, pactado al margen del régimen común. Y, señorías, ya tenemos bastante con Navarra y el País Vasco, no nos lo podemos permitir. Es necesario, en definitiva, que volvamos a hacer los deberes, que trabajemos desde el consenso, que aparquemos nuestras evidentes discrepancias políticas, al menos en esta cuestión, y que seamos capaces de termino enseguida, presidenta, y que seamos capaces de volver a articular consensos entre todas las fuerzas políticas aragonesas sobre el nuevo sistema de financiación. Es muy urgente, señorías, que tras un debate sereno, constructivo, sosegado, al margen del ruido partidista, acordemos criterios que sirvan también ausente en este debate. Sí, consejero de Hacienda, de cara al debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consenso no reforzará al Gobierno, reforzará a Aragón. Nos estamos jugando el futuro, por eso les pido ese voto de confianza, ese voto a favor, para que representantes de todos los grupos y agrupaciones parlamentarias volvamos a hacer bien las cosas y trabajemos juntos por el bien de Aragón. Gracias, señor Soro. Es el turno del Grupo Mixto. En primer lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, pues ya le anuncio, señor Soro, que cuenta con nuestro apoyo en estas cuestiones que nos unen a la Junta Aragonesista y al Partido Aragonés, que es defender nuestra tierra, independientemente de en cosas que usted sabe que discrepamos. Cuente con nosotros para trabajar en equipo y vamos a ver si no llegamos tarde, y cuando lleguemos al cumpleaños igual ya no queda ni tarta, porque me da la sensación de que el cumpleaños feliz ya se lo cantaron al señor Sánchez a la hora del reparto. Ahora parece que hay algunos problemas, pero igual llegamos tarde. Por lo tanto, cuente con nosotros para hacer un trabajo serio, para hacer un impulso todos a una, apartando lo que nos separa y fomentando lo que nos une, y sobre todo defendiendo esa A, que los dos compartimos en nuestras siglas, esa A de Aragón, esa A de un Aragón mejor financiado, que eso es independiente de quien gobierne. Si está bien financiada nuestra comunidad, le vendrá bien al que gobierne, sea quien sea. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Ahora es el turno del señor Sanz, de Izquierda Unida. Un minuto. Pues contará con nuestro apoyo, señor Soro, pero permítanme que haga alguna reflexión. Es decir, yo creo que el debate de la financiación autonómica tiene que venir muy vinculado con el debate de país que queremos, ¿no? Y Izquierda Unida considera que necesitamos un país en el que se garantice un estado de bienestar avanzado, que garantice la igualdad de todos y de todas, independientemente de dónde vengamos, y por lo tanto hay que analizar con respecto a las peculiaridades de cada sitio cuánto cuesta garantizar esa igualdad, y sobre todo un estado en el que las comunidades autónomas avancen en autonomía y superen ese rol exclusivo de ser meras prestadoras de servicios. Por lo tanto, desde esa perspectiva abordamos este debate. Un debate que no se puede saldar con un debate territorial, que tiene que poner a las personas en el centro. Por lo tanto, quizás así lleguemos a acuerdos con otros y con otras. De lo contrario, va a ser complicado, porque al final
esto se traducirá en lo de siempre: más tarta, pero siempre insuficiente. Y el problema de fondo que hay aquí también es que hay que hablar de lealtad a ese modelo de país y también de corresponsabilidad, porque lo que no podemos hacer es pedir fuera lo que estamos desmantelando dentro. Y por lo tanto, con todas estas cuestiones, Izquierda Unida dice bienvenido sea ese debate, pero abordemos con el rigor, con la corresponsabilidad y con la lealtad al objetivo común que debemos tener. Gracias. Señor Corrales. Señor Guitarte, ¿de Aragón Teruel existe? Bueno, pues es evidente que en esta cuestión vamos a necesitar un consenso similar al que debemos lograr en torno a la política del agua y al rechazo del trasvase del Ebro. Apoyaremos la propuesta de creación de esta Comisión Especial de Estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Aragón, como tantas cosas, no requiere de partidos anclados en meros titulares que no llegan más allá de las posiciones populistas y, por el contrario, necesita una visión compartida y llena de argumentos sólidos que justifiquen ante los demás, ante el resto, la dificultad de la comunidad autónoma para poder prestar los servicios propios de un Estado de Derecho, unos servicios de calidad y en condiciones de igualdad con el resto de España. Nosotros, en la pasada legislatura, reiteramos una y otra vez la alerta para trabajar para que en la ponderación de este sistema de financiación pesen de manera suficiente los costes de los servicios. En áreas despobladas, dado que es evidente que esta baja densidad de población asociada a numerosos núcleos pequeños de escasa población y al minifundismo en el tamaño municipal, conllevan un coste mayor en la prestación de los mismos, un coste mayor que debe reconocerse porque es sencillamente real. A efectos de financiación municipal hemos hablado muchas veces nosotros de ecualización, que es un término, una imagen, si quieren, más precisa y más concreta aún que la de la equidad. Significa que las comunidades que objetivamente lo tienen más fácil y que en esencia son las grandes ciudades y los núcleos de población más poblados, admitan la compensación en esta financiación a las que, como Aragón, lo tienen mucho más difícil porque es lo que corresponde en justicia. Cuando en las comisiones del Congreso tuve ocasión de hablar de esta cuestión, percibí la fortaleza de este argumento entre los diputados. La España vaciada existe y las comunidades autónomas cuyos territorios están afectados por esta brecha socioterritorial necesitan una financiación reforzada. Y esto era compartido mayoritariamente. Seamos capaces de hacerlo ver y de forma específica Aragón como paradigma de este fenómeno. En esta cuestión, al igual que en el trasvase del Ebro, es necesaria la unidad de acción de la sociedad aragonesa y debemos dar ejemplo como sus representantes políticos. La financiación autonómica debe reflejar nuestra realidad territorial despoblada. No cabe otra opción. Y ante esto no podemos dejar de preguntarnos qué van a hacer, por ejemplo, los grupos mayoritarios en Madrid, qué van a defender sus diputados aragoneses en el Congreso, donde allí se confrontan intereses contrapuestos como son los que representan Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía. En este caso debemos ser firmes, debemos todos ser firmes para defender una financiación justa en Aragón. Para esta financiación reforzada que he mencionado necesitamos, en primer lugar, colocar la cohesión territorial y el mecanismo rural de garantía entre los pilares de la financiación autonómica y llevar este análisis al ámbito de los indicadores económicos, sociales y territoriales, criterios e indicadores elaborados que permitan su aplicación en la configuración de las partidas. Es el momento de enfocar este trabajo y también es el momento de aplicar los mismos criterios, cohesión y mecanismo rural de garantía en la distribución territorial del gasto, por ejemplo, mediante el fortalecimiento y la financiación de las comarcas. No podemos solicitar al Estado que aplique una filosofía en la financiación autonómica para que luego… Señor Guitarte. Sí, termino ya. Para que luego ese flujo internamente se dirija solamente a políticas de centralización o de apoyo a las economías de aglomeración. Y esto viene pasando, lamentablemente, desde el inicio del Estado autonómico. Quería hacer un símil, no sé si me lo permite, un símil de lo que está sucediendo, un símil parecido al del IRPF. Es como si en el IRPF los más ricos no quisieran pagar más cuota o que ésta fuese progresiva. Y esto es esencial en el Estado, en la estructuración de un Estado. Gracias, señor Guitarte, lo hemos entendido perfectamente. La subsanación también de todos los déficits históricos. Gracias. Es el turno del señor Vidal de Vox en Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, ¿ustedes quieren hablar del sistema de financiación autonómica? Pues bien, vamos a hablar, pero claramente. Todos ustedes conocen cómo se han decidido siempre las reformas del sistema de financiación autonómica.
Ya en el año 96, estas reformas se negociaron en reservados despachos entre Aznar y Pujol, los famosos pactos del Majestic. También más recientemente, la actual reforma del sistema de financiación se negoció secretamente entre Sánchez y RC, lo que provocó que Aragón, en materia de infraestructuras, entre otras partidas, se convirtiera en una región de segunda categoría. Sin embargo, Sánchez premió en esa negociación a Cataluña con un 15% más de financiación que el resto de las regiones españolas. Desde Vox nos opondremos a la enésima humillación a las regiones leales a España, es decir, a todas, excepto a las que siempre salen beneficiadas. La última adenda que se ha firmado en Ginebra, también a escondidas del público, Sánchez ha cedido a las peticiones del partido más rancio y corrupto de la derecha separatista catalana, concediéndoles el cupo catalán. Nada más y nada menos que una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas a la carta, con la cláusula de excepción a favor de una región española, la catalana, como premio a su traición. En definitiva, por distintos motivos, este ha sido el modus operandi del bipartidismo que genera desigualdades entre los españoles y amenaza nuestra unidad territorial. Es hora de cambiar. En un momento en que la unidad de España está en entredicho y es evidente el beneficio que obtiene tanto el cupo catalán como el cupo vasco, la propuesta de la Xunta aragonesista es cuanto menos inoportuna y bastante oportunista para ellos, dada su afinidad con partidos separatistas, lo que nos hace suponer que constituye un paso hacia el desmantelamiento de la nación española y a la confirmación de consignas hacia un confederalismo asimétrico en el que, no lo duden los aragoneses, ocuparemos siempre una posición de desventaja. No cuenten con Vox para ello. El sitio para negociar el sistema de financiación es el que corresponde, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Galeano, es su turno. Gracias, señor presidente. Señorías de Vox, vaya cómo han llegado ustedes a estos plenos, a este pleno de febrero. No sé si son la época de los roscones. Les había tocado a todos la taba esta que sale, ¿cómo se llama? La pagar el roscón. Y han llegado aquí, bueno, pues en fin. Señor Soro, lo vemos positivo, desde luego. Este grupo va a apoyar cualquier iniciativa que busque mejorar la financiación de nuestro territorio y de que de alguna manera sirva para reforzar esas voluntades que creo que existen, o existían al menos hasta hace bien poco. Hemos visto en el debate de las cuentas generales anterior cómo de importante es el contar con una financiación adecuada para llevar a cabo una óptima gestión de la Administración autonómica, y el peligro que vemos, no obstante, señor Soro, es que no sé si se puede producir eso de desandar lo caminado, porque viendo que el grupo político de Vox en otras ocasiones se ha puesto ya no de perfil sino de frente y ahora es partido de gobierno, y que el propio presidente Azcón tiene siempre ese deje de querer embarrar determinados debates con el tema de la política nacional, pues tenemos cierta preocupación de que aquí no salga lo que ha de salir, que es una posición como hasta ahora unánime y de firme defensa. Nuestra posición ya la conoce, es de sobra conocida, valga la redundancia, y así la han defendido los anteriores gobiernos, los anteriores consejeros de Hacienda y el propio Javier Lambán. Y lo ha hecho frente a Rajoy, lo ha hecho frente a Pedro Sánchez, lo ha hecho frente a Montoro y a Montero. Y lo han hecho defendiendo alianzas contra natura, digamos, contra diferentes colores políticos, independientemente, como digo, del partido de gobierno. Miren, por ejemplo, la declaración de Santiago, miren otro tipo de declaraciones en las cuales, por ejemplo, el señor Feijóo era todavía señora Navarro varón popular, quiero decir, varón. No.
Desde aquí se hizo un trabajo técnico sobre las consideraciones de la población ajustada. Planteé una pregunta ahora que ha salido esta viscómica, señor Navarro. Yo sé lo que dice el PSOE en Aragón, sé lo que dice nuestro secretario general aragonés, pero ¿dirá ahora el señor Feijóo lo mismo que decía cuando era presidente de la Comunidad Gallega? ¿Lo dirá en esos foros a los cuales se ascribía y se buscaban alianzas? ¿Están ustedes seguros de que nos acompañarán ese relato? No lo sé. Yo dudo, y lo que dudo también es si comulgará Azcón con ese presidente, con esa, mejor dicho, teoría que tenía anteriormente el presidente Feijóo o con la que tenga ahora. También otra pregunta que me surge, señorías del Partido Popular. Ustedes están últimamente también denigrando hasta límites insospechados la bilateralidad en las negociaciones de las comunidades autónomas con el Estado. Se lo digo, y no estoy hablando en concreto de una reforma que, ya se lo digo antes de que me lo diga usted, estamos convencidos de que se ha de producir en un seno multilateral como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero nuestro estatuto también habla de bilateralidad y también habla en determinados artículos de que llevemos a cabo una negociación directa para determinados asuntos con la Administración central. ¿Cómo vamos a tener credibilidad para defender esa bilateralidad si denigramos, como digo, tanto ese discurso? Por tanto, seamos prudentes, no visitemos, según qué tierras, a lo mejor puertorriqueñas o también esas tierras andaluzas, que a lo mejor sacamos menos que visitando otras tierras más galleguinas y más acorde con nuestros intereses. Gracias, señor presidente. Señora Navarro, del Grupo Popular, tiene la palabra. Muchas gracias, vicepresidente. Señor Galeano, se ha desviado usted un poco ahí al final, ha querido meter algo político y le ha quedado bastante regular. La financiación autonómica, señor Soro, yo creo que se lo he dicho en infinidad de ocasiones, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Creo que las Cortes de Aragón, el Parlamento aragonés, que representamos a todos los aragoneses, todos tenemos claros. Yo he tenido la ocasión de leerme el informe del 18, creo que es un informe extraordinario, en donde se dice que en Aragón cosas tan evidentes como que tenemos un envejecimiento mayor que la media, como que tenemos una dispersión en el territorio, como que un servicio público en nuestra comunidad autónoma cuesta mucho más que llevarlo a otra comunidad autónoma, como puede ser Madrid, donde tienen una población más concentrada. Creo que eso es sentido común. Y como yo creo que el Parlamento aragonés se tiene que elevar en la defensa de los aragoneses, igual que en el tema del agua, que nosotros seguimos manteniendo ese no al trasvase del Ebro, tenemos que mantener la unidad, señor Soro, en la financiación autonómica, porque si no, no estaremos defendiendo bien los intereses de Aragón. Por tanto, de acuerdo en la iniciativa, y es verdad, nosotros defendemos que además esto tiene que ser multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, obviamente sin quitar la bilateralidad de nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón, que yo creo que son cosas absolutamente distintas. Por tanto, va a tener el apoyo del Partido Popular, pero yo sí que les pediría al Grupo Socialista, igual que nosotros creemos que tenemos que elevar el debate en financiación autonómica en el tema del trasvase del Ebro, también tienen que elevarlo ustedes en la medida en la que puedan, porque esas reuniones de bilateralidad que ha habido del Gobierno de España con determinadas comunidades autónomas, tenemos que ser capaces de hacer que no afecten a esta comunidad autónoma de Aragón. Por tanto, señor Galeano, no voy a entrar en determinados aspectos que creo que desvirtúan un debate tan importante como es el de financiación autonómica. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 63, emitidos 63, junto con el voto telemático. Votos a favor 56, votos en contra 7, abstenciones 0. Queda aprobada
la propuesta. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, Agrupación Parlamentaria Podemos, Grupo Aragón Teruel existe. Bueno, simplemente para hacer hincapié en la trascendencia que tiene que consigamos trasladar un amplísimo consenso, para ser posible una unanimidad en las conclusiones de esta comisión, y que seamos capaces de trasladarlo, sobre todo a aquellos partidos que tienen órganos de ámbito estatal, hacia sus propias formaciones, y hacerles que pese este argumento por encima de otras comunidades. Gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Vox en Aragón. Sí, Vox lo que pretende es que... perdón. Grupo Chunta, señor Soro. Sí, todavía no tenemos más diputados que Vox. Señorías, pues me han alegrado el día, de verdad. Estaba preocupado porque creo que nos jugábamos mucho con esta iniciativa. Me lo podían haber adelantado, que le iban a apoyar. Yo, la verdad es que habría estado más tranquilo. Señorías del Partido Popular, del Partido Socialista, de Teruel existe, de Podemos, de Izquierda Unida, del Partido Aragonés, gracias por apoyar la iniciativa. Señorías de Vox, más gracias todavía por no apoyarla. Nos va a quedar muy bien la ponencia. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Grupo Vox en Aragón, señor Vidal. Vox, por principio, no puede apoyar esta iniciativa porque anteponemos la unidad y la igualdad de todos los españoles frente a la financiación y frente a la igualdad y frente a la unidad de España. Nada más, simplemente es una iniciativa que solo va a conducir a que haya más desequilibrios y más desigualdades, nada más. Gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Soy. Galeano, ¿qué es? Perdón, señor Galeano, Grupo Parlamentario Socialista. No quiero, sí, gracias, señora presidenta. No quiero aquí yo entristecer la mañana alegre del señor Soro. Desde luego hemos votado a favor de esto, pero fíjese que el patito feo lo tenemos dentro del Gobierno con esa posición, con lo cual no sé si nos quedará muy bien la ponencia, pero viendo cómo va el debate de la mañana y otras cuestiones de otro tipo de leyes, como decía en la intervención, vamos a ver que no se dé un paso atrás, y esperemos que el Partido Popular sepa estar a la altura de las circunstancias también en esta ponencia a la hora de exigir lo que, desde luego, esos principios. Señorías de Vox, es que si no aceptamos determinados principios, no sé cómo ha dicho usted esto de los principios, que va en contra de los principios, y los principios son precisamente que estamos en un Parlamento autonómico, que todos estamos convencidos de que necesitamos una financiación adicional y de que vamos a luchar por ella. No sé qué hay en ese sentido que sea contradictorio con lo que aquí nosotros representamos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Señor Galeano, el Partido Popular vamos a estar a la altura. Seguro, siempre hemos defendido que Aragón necesita tener una financiación autonómica justa, tener un peso en el marco de las comunidades autónomas del Estado. Creo que lo hemos demostrado siempre. Apoyamos el informe del 18. Se hizo el Pacto de Santiago del 2021, que todavía sigue vigente, y, por tanto, creemos que Aragón tiene unos criterios distintos a otras comunidades autónomas, y por ello vamos a luchar para que reciba más financiación, para que el servicio público llegue hasta el último ciudadano del territorio de esta comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6, comparecencia de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno de Aragón en materia de formación profesional. Interviene, en primer lugar, el señor Urquizu, por parte del Partido Socialista, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y le voy a decir que muchas gracias, señora consejera, por venir hoy a comparecer. Nos está costando que ustedes vengan a esta Cámara. Nos está costando que el señor Azcón, ya se le va conociendo poco a poco como Azcón primero el ausente, venga aquí a explicar las cosas. Está más tiempo fuera casi de nuestro país de lo que está en su comunidad autónoma. Está por otras latitudes hoy también, más frías de las que estaba hace poco, pero está costando. Y gracias por venir también usted, porque aunque no viene a hablar de lo que quiere que hable la oposición, eso no significa que nos vaya a callar.
Nosotros vamos a hablar de lo que hablan los aragoneses y aragonesas, de lo que hablan los medios de comunicación, de lo que hablan las familias, los estudiantes. Y mire, llevamos 2 meses hablando de un colegio, le hemos pedido que usted venga aquí a explicar el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y se ha negado. Pero eso no nos va a callar. Le aseguro que no nos va a callar. Y ya sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Caneto. Porque le hago la primera pregunta. Si todo lo que usted ha hecho bien en Caneto está bien, ¿por qué no quiere venir a hablar de ello? ¿Por qué no viene? Si todo lo que ha hecho su departamento respecto a Caneto está bien, ¿por qué no viene a dar explicaciones? ¿Por qué no comparece y habla largamente sobre lo que ha sucedido allí? Y se lo voy a decir por qué. Usted no quiere venir a hablar porque sabe que se ha precipitado, que se precipitó y se equivocó en la decisión, que la tomó demasiado rápido. Sabe que no quiere venir a hablar aquí porque sabe que usted lo hizo sin hablar con las familias, sin hablar con los estudiantes, sin hablar con la comunidad educativa. Usted no quiere venir a hablar aquí de Caneto porque le faltó humildad. Le faltó muchísima humildad para reconocer que se estaba equivocando. Le faltó muchísima humildad para saber que una escuela con 21 niños es una escuela grande en el mundo rural, que seguramente en la ciudad de Zaragoza es una escuela pequeña, pero no en el mundo rural. Y usted no quiere venir a hablar aquí porque sabe que el TSJ nos ha dado la razón. Porque sabe que nos lo ha dado. Le ha dicho que eso es un expediente, que hay que subsanar las deficiencias, que ustedes tienen que presentar los informes que tienen que presentar y que lo último que hay que hacer es cerrar una escuela porque eso va en contra de los intereses de los niños. Por eso usted no quiere venir a hablar de Caneto. Pero no se preocupe, nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema y le vamos a seguir exponiendo los argumentos. Y le hablaré de formación profesional, pero tiene que saber también que los problemas se acumulan. Su departamento tiene muchísimos problemas en estos primeros arranques. No quiere venir a hablar o no sabemos mucho sobre Tierz. Parece ser que un día lo cierran la secundaria y al día siguiente el director general dice que este portavoz no dice la verdad, pero al día siguiente el Boletín Oficial de Aragón publica lo que dice este portavoz. Hay que sacar un Boletín Oficial extraordinario en horas, una cosa inédita, el BOA, el Tierz, Magallón. Es decir, que nos niegan lo que nosotros decimos, pero los documentos oficiales nos dan la razón. Algo está pasando en su departamento desde el punto de vista de la gestión. Ahora estamos muy preocupados por Mosqueruela, donde también ustedes han decidido cerrar la secundaria. O estamos muy preocupados por el Colegio José Antonio Labordeta, donde ustedes están decidiendo que deje de ser un centro público integrado para que esos niños que están cursando la ESO no puedan seguir haciendo. Por lo tanto, muchos problemas en su departamento de los que no quiere hablar. Por no hablar de la escolarización, el decreto de escolarización, que seguro que tendremos tiempo de hablar, que está en exposición pública. Mire, algo sí que le voy a reconocer. Ustedes lo tienen todo planificado. Todo planificado. Y les voy a contar cuál es el relato de la planificación donde entra la formación profesional. Ustedes han planificado que durante estos 4 años el modelo de Aragonés va a cambiar de la siguiente manera. Un niño que nazca en nuestra comunidad autónoma iniciará su escolarización con 0 años en un colegio privado y la acabará en 18 años en un colegio privado. Y todo eso financiado con dinero público. Ese es su modelo, ese es su modelo. Y además después podrá ir a una universidad privada. Porque ¿sabe qué? Mire, el mérito para las clases populares. Para eso es el mérito. Esos son los que tienen que esforzar y esforzar. Porque para ustedes, en educación, el mérito no es lo importante, es el dinero de algunos. Esa minoría que puede pagarse unos estudios en colegios privados. Es lo que ustedes van a hacer, concertar la educación de 0 a 3 años, concertar el bachillerato, aumentar los conciertos, reducir los colegios públicos integrados, atacar la escuela pública, atacar la escuela rural. Ese es el modelo y eso es lo que dice el decreto de escolarización, eso es lo que dice y ese es el modelo al que vamos. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen pensado y planificado. Y como pueden ver, por ahí no aparece la formación profesional. Por ningún lado. En su planificación está la escuela privada, están las clases que pueden pagarse la educación, pero en ningún momento está la formación profesional. Porque planificar es otra cosa, señora consejera. Planificar es abrir, efectivamente, colegios públicos integrados. ¿Y qué significa eso? Significa, primero, que atendemos una demanda de las familias. Es decir, que los niños se pueden quedar haciendo la ESO en los colegios donde están estudiando. ¿Para qué? Para que en los institutos haya más espacio. ¿Y qué significa si hay más espacio? Que se pueden hacer más módulos de formación profesional, más ciclos formativos. Es decir, que la planificación educativa consiste en eso, en conseguir que en los institutos efectivamente aumente la formación profesional, los ciclos formativos. Y para eso, ustedes, que no van a hacer escuelas y colegios en todo Aragón, como hemos visto en los presupuestos, necesitamos que en los institutos se vaya haciendo poco a poco más aulas y más espacios. Y eso es planificar, que los centros públicos integrados no solo atienden a una demanda de las familias, sino que además responden a una planificación educativa en materia también de formación profesional. Algo que ustedes no están haciendo y si no, vaya a hablar con el José Antonio Labordeta, con ese colegio público integrado que hay en Zaragoza y ustedes verán lo que les están explicando. Promocionar la formación profesional, como digo, significa generar espacios. Espacios que los colegios públicos integrados facilitan o aulas como la que construimos en Alcañiz y que por ahora aparecen en las partidas presupuestarias de este Gobierno. Pero además de eso, planificar en formación profesional significa tener ideas.
Aún no le hemos escuchado ninguna formación profesional. No sabemos qué módulos quiere usted hacer, qué ciclos superiores quiere usted implantar. Pero además también significa cuidar al personal y al profesorado. Y aquí le dejo también una pregunta. ¿Qué va a hacer con todos esos 300 profesores que se han manifestado recientemente porque no están cobrando lo mismo que el resto de personal? ¿Les va usted a pagar el complemento? ¿No se lo va a pagar? Como sabe usted, hay un debate ahora dentro del profesorado en formación profesional. 300 profesionales. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su departamento? ¿Van a generar un complemento nuevo o qué es lo que van a hacer? Tampoco sabemos mucho qué es lo que piensan ustedes sobre la formación profesional dual. No sabemos mucho. Es un modelo que a los socialistas nos gusta, porque significa combinar la formación con el trabajo en los centros de trabajo y lo que implica es que la gente se forme en los centros de trabajo. ¿Cómo lo van a implantar? En una sociedad como la aragonesa, que tiene una alta presencia en el mundo rural, con mucha pyme, mucha pequeña empresa. ¿Qué planes tienen ustedes respecto a la formación profesional dual? Y eso es la planificación. Como le digo, la suya es completamente opuesta a la nuestra. La nuestra la tenemos clara y además el modelo sabemos a dónde van. A donde le gusta ir al señor Azcón, a Madrid. Ese es el modelo en el que usted va. ¿Y cuál es el modelo de Madrid y el modelo del señor Ayuso? Educación para quien se la quiera pagar y el mérito para los que menos tienen. Ese es el modelo y eso es lo que ustedes van a hacer, implantar en estos 4 años. Así que, señora consejera, es el modelo que además no nos gusta y ayer le escuchaba en Aragón Televisión cómo hablaba del informe PISA. Me recordaba lo que le decía a veces a mis alumnos en la universidad, que el informe PISA demuestra que en España las matemáticas están muy mal, especialmente de los que hablan del informe PISA. Y se lo voy a poner con un ejemplo. Mire, hemos bajado 10 puntos en matemáticas y usted se ha mostrado escandalizada y ha dicho que la educación en Aragón en los últimos años estaba muy mal. En una escala de 0 a 1000, 10 puntos es como si alguien mide 1,68 y al año siguiente mide 1,67 y le decimos que es un enano. Hombre, pues en estadística, bajar 10 puntos en una escala de 1000 no significa que esto vaya mal. Significa que ha bajado seguramente por términos de error, por un montón de factores, ¿no? De tal forma que tengan un poco más cuidado cuando hablan de la educación pública, porque eso ya se lo hemos diciendo muchos días. Ustedes quieren acabar con algo, que es con la educación pública, y lo primero que hacen de ello es hablar mal de ella. Es lo que vienen haciendo todos estos días con el informe PISA, hablar mal de la educación pública y hablar mal de la educación en Aragón, cuando los resultados son superiores a la media de España, superiores a las medias de Europa. Así que, como comprenderá usted, el interés está ahí, la planificación la tienen, sabemos a dónde quieren ir y nosotros lo vamos a denunciar. Porque, señora consejera, ustedes hablan mucho de igualdad. Igualdad no es que todos los niños en España hagan un examen donde todo el mundo responda lo mismo sobre los afluentes del río Ebro. ¿Sabe qué es la igualdad? Que haya becas para los niños. La igualdad significa que todo el mundo pueda ir a la universidad indistintamente de su clase social. No indistintamente si saben más o menos afluentes de un río, sino de todas las ayudas socioeconómicas que tiene cada un gobierno. Y de eso ustedes no hablan nada. No hablan nada ningún consejero del Partido Popular. Hablan mucho de la BAU, pero no hablan nada de las becas, no hablan mucho de las diferencias socioeconómicas. Esa es la desigualdad que nos preocupa muchísimo a los socialistas. Y de eso ustedes nada. Porque, como digo, su modelo es el que es muy opuesto a nosotros. Así que, señora consejera, ¿nos preocupa la formación profesional? Muchísimo, pero nos preocupa que no nos están dejando hacer nuestro trabajo en esta tribuna, especialmente en materia de educación. Son muchos los problemas que se acumulan, son muchas las cosas que ustedes están haciendo y no podemos hablar porque ustedes no se niegan a comparecer sobre aquello que le pedimos. Le dijimos en la última mesa de portavoces que viniera usted aquí a hablar de Caneto. No ha querido, pero eso no iba a impedir que la oposición hable de ello, que este diputado siga hablando de lo que ha sucedido en esa pequeña población de Huesca, porque es muy grave lo que ha sucedido, muy grave, que se cierre una escuela rural para 21 niños que estaban escolarizados los últimos 5 años, que un tribunal en su auto diga que tenga que volver a abrir. Es muy grave y le aseguro que en otras condiciones muchos consejeros seguramente habrían puesto su disposición al cargo, porque es muy grave lo que usted está haciendo. Por lo tanto, aunque usted no quiera hablar, nosotros seguiremos hablando de la escuela pública, de la escuela rural y seguiremos denunciando todo lo que han hecho en muy pocos meses. Ya sé que la legislatura se le está haciendo larga, porque llevamos pocos meses y estamos insistiendo mucho, pero es que, como comprenderá, después de todo lo que se ha sucedido en estos meses, este diputado y este grupo no se puede callar. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Tiempo ahora para la señora consejera por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Urquizu. No me dé clases de estadísticas, que las estadísticas nunca han sido lo suyo, de verdad. No. A mí la legislatura se me hará larga,
A lo mejor sí, como consejera. Usted no, porque no es el consejero, la consejera soy yo. Entonces, bueno, no se preocupe. Si se me hace larga, corta, a medias, no se preocupe en absoluto. A mí, no, señora Pérez, no sufra por mí, por Dios, hombre, solo faltaría. La comparecencia que se le pide a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades a petición del Grupo Socialista es acerca de qué va a hacer la política del Gobierno de Aragón en materia de FP. Usted luego aquí puede venir y, si nadie le dice nada, hablar de lo que usted quiera. Yo me tengo que ceñir a la comparecencia que se me ha solicitado. No obstante, no se preocupe, que mañana tiene 3 preguntas acerca de Caneto. Usted tranquilo, 3. Ya verá, mañana, sobre todo la suya, que me gusta mucho. Como aquí cada uno habla de lo que le da la gana, la suya mañana es cómo valora la consejera de Educación, Ciencia y Universidades el auto. Mire, los de mi partido, no valoramos a los jueces. No. Bueno, y ahora, si me permiten, voy a hablar de la formación profesional porque es tan importante, y lo digo completamente en serio, y no me gusta ser frívola en este aspecto, como considero que ha hecho el señor Urquizu. En primer lugar, quiero destacar que probablemente nos encontramos ante el momento más apasionante de la historia de la formación profesional, porque evidentemente tenemos mucha responsabilidad, el Gobierno anterior también la tenía, porque tenemos un gran reto que requiere mucho trabajo, mucho compromiso, mucha coordinación con las empresas, con los agentes sociales. Necesitamos la confianza, sobre todo, y la tenemos, de los equipos directivos y del profesorado de la pública y de la concertada y de la privada. Y todo eso sabemos que lo tenemos, aunque a alguno le fastidie. Cuando hablamos de formación profesional, no estamos hablando simplemente de una etapa educativa, que va, es algo muchísimo más importante, porque no solo supone una oportunidad de formación de calidad para todo el alumnado, sino que supone el desarrollo empresarial de una comunidad autónoma, que depende en gran medida de lo que hagamos también en formación profesional, de su planificación, de su forma de interactuar. Y en ese camino es en el que nos van a encontrar. Mire, nosotros para el curso 29, para el presupuesto del año 24, para el curso 23-24, ya hemos hecho una programación y un presupuesto para formación profesional de 236.371 millones de euros, un 9% más de lo que ustedes hicieron el año anterior. Y nos planteamos 2 retos fundamentales. Uno de ellos, lo ha dicho el señor Urquizu, es, en primer lugar, el de la implantación de la nueva ley con todo su desarrollo normativo, y el segundo, el de la formación profesional dual. En relación a la implantación de la nueva ley, que ha venido impuesta en el año 2023 por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, nos ha dado algún que otro disgusto, como todos ustedes saben, en relación a la obligatoriedad de la seguridad social de todos nuestros alumnos que cursan formación profesional. Eso está muy bien, pero tenemos que saber cómo articularlo, cómo se paga, quién lo paga, porque está muy bien legislar y que lo pague otro. No obstante, el Gobierno de Aragón y la Consejería de Educación se va a hacer cargo de esa seguridad social, como no podría ser de otra manera. Porque, claro, si uno legisla y luego se da cuenta que si los alumnos de formación profesional no pueden hacer sus prácticas, resulta que no los podemos titular y que no tengo titulados, tenemos un grave problema. Y en relación a esto me he preguntado por unos profesores de formación profesional que no ha sido posible admitirlos en el grupo de profesores de secundaria. ¿Sabe por qué? Porque no nos lo permite la ley del 2023 de la ministra Pilar Alegría. Entonces, se lo hemos pedido encarecidamente al Ministerio. Hasta que no cambie la ministra la ley, no puedo hacer nada con esos profesores. Esto es así. Le decía que estábamos trabajando en la elaboración de la orden de admisión de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior, para que por primera vez todo el mundo lo haga al mismo tiempo.
Es complicado, era una demanda que se venía haciendo desde hace muchos años. Los alumnos de Aragón no sabían cómo tenían que echar sus instancias y sus papeles en relación a la admisión de formación profesional. Pues bien, este año se va a llevar a cabo un sistema centralizado de admisión que tenga en cuenta el expediente académico de la persona solicitante con independencia del centro docente y del ciclo formativo que desee cursar. Y le decía que, en segundo lugar, para nosotros era muy importante, igual que para usted, porque sabe que muchísimas veces coincidimos en muchas cosas, el desarrollo de esa formación profesional dual. En el Plan Aragonés de Formación Profesional, que vamos a llevar a cabo y a presentar en el periodo 2025-2028, les decía que la clave de este plan estaba en el redimensionamiento de la formación profesional y la formación profesional dual. Eso que entendemos por redimensionar la formación profesional en Aragón, lo que nos lleva es a una planificación que este Gobierno, en los escasos 5 meses que lleva, sí que ha estado haciendo. Y la está haciendo en función de diferentes criterios. El primero, que se desarrolle tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, que me interesa mucho el ámbito rural. En segundo, que esté acorde a las necesidades del tejido empresarial de la zona en la que se ubica el ciclo. Y, en tercer lugar, que pueda haber alumno interesado en esas enseñanzas. Fundamental la orientación de la que carecemos. Lo que sí que le puedo garantizar, señor Urquizu, es que se van a crear 1.500 nuevas plazas que supone la implantación de los segundos cursos de ciclos formativos y vamos a implantar más de 20 nuevos ciclos formativos o de cursos de especialización. Actualmente tenemos récord de alumnos, 26.473 alumnos, de los cuales 3.000 y pico, y también me gusta decirlo, cursan la formación profesional a distancia. También quiero decirle cómo si yo hago un análisis de todas las familias en las que estudian los alumnos, porque es muy importante cuál es la demanda, cuál es la oferta y qué necesita el territorio para orientar bien a nuestros alumnos y a nuestras familias. Le puedo decir que el 16% de los alumnos están haciendo formación profesional de administración y gestión. El 13% informática y comunicaciones y el 10% sanidad. Estos datos nos han sorprendido gratamente porque muchas veces la oferta y la demanda se adaptan perfectamente sin que nosotros tengamos que intervenir, aunque debemos intervenir con la formación profesional dual, como me decía usted. Porque, mire, nos hemos encontrado una formación dual que sus datos son muy bajos, 2,7%, 2,2%. No llega al 3% en Aragón de formación profesional dual, mientras que en España esa formación profesional dual alcanza el 4%. Los datos en España y en Aragón no son buenos, no podemos decir que sean buenos en absoluto. Si nos comparamos con países pioneros como Alemania, con Suiza o con Francia, nuestros datos no salen bien parados, pero Aragón sale peor que la media de España. Eso nos preocupa mucho. Mire, pero tenemos 522 alumnos en formación dual, con 245 empresas, y lo que hemos estado haciendo estos 5 meses es tomar algunas acciones. La primera ha sido la celebración por primera vez de 3 ferias de formación dual en las 3 capitales de provincia. A la de Teruel asistí yo y en otras asistieron directores generales de la Consejería, colaborar con las cámaras de comercio, realizar algunos proyectos muy importantes de divulgación con el Heraldo de Aragón, el Grupo San Valero y el Departamento para promocionar y buscar empresas. Necesito buscar empresas donde poder introducir a los alumnos de la formación profesional dual. Se van estableciendo también colaboraciones con las cámaras de comercio y creando pools de empresas pequeñas para llevar a cabo la formación sin tener demasiados problemas. ¿Por qué le digo que tenemos demasiados problemas? Pues porque a raíz de la problemática de la seguridad social que hay que abonar por cada uno de los alumnos de formación profesional y de las universidades, las empresas aragonesas se están mostrando reticentes a firmar con nosotros convenios para que nuestros alumnos puedan hacer las prácticas.
Es algo que me preocupa mucho y que vamos a intentar divulgar y promocionar y convencer. Estamos trabajando con los sindicatos, con COE, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, porque es fundamental para el desarrollo del territorio el implantar más ciclos y mejores ciclos de formación profesional dual. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para el señor Urquizu, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora consejera, por sus respuestas. Le voy a intentar también yo aclarar algunas cosas y seguir hablando de la formación profesional. En primer lugar, es verdad, le hemos pedido la comparecencia sobre formación profesional y he hablado de muchas cosas, pero es que no nos queda otro camino. Es que no nos han dejado otro camino. Es que yo quería que hoy usted estuviera hablando aquí de otras cosas, pero es que no nos han dejado que usted venga aquí a hablar de otras cosas. Por lo tanto, es muy fácil. Acepte comparecer por Caneto. Usted acepte por comparecer con Caneto y hablaremos 10, 15 minutos de Caneto. Pero acéptelo. Si usted no me acepta, pues como comprenderá, tendré que utilizar esta tribuna como mejor pueda para hablar de lo que quieren que hable la comunidad educativa. Porque se lo he dicho muchas veces, es que yo no hablo en nombre solo del Grupo Parlamentario Socialista, es que hablo en nombre de cientos de miles de personas que han votado al Partido Socialista y que están preocupados por lo que ustedes hacen, que están muy preocupados. Por lo tanto, lo que queremos es que den explicaciones por muchas de las cosas que ustedes hacen. En segundo lugar, mire, se lo digo por si acaso ya tiene la pregunta respondida para mañana, pues ya tiene la respuesta para que la vaya cambiando. Yo no le he preguntado por ningún juez ni jueza, le voy a preguntar por un auto. Por lo tanto, quiero que hable del auto, no de ningún juez y jueza. Pero fíjese si a los socialistas nos preocupan poco los jueces, que no bloqueamos el Consejo General del Poder Judicial. Que no lo bloqueamos. ¿Por qué tienen ustedes miedo a renovarlo? ¿Por qué no lo renuevan? ¿Por qué tienen miedo a que haya un nuevo órgano de los gobierno de los jueces? Fíjese si a nosotros nos preocupa un poco quién ocupa las instituciones, que queremos renovarlas para que haya gente nueva. Ustedes, en cambio, las quieren bloquear para que no haya cambio. Y de verdad, a nosotros no nos fastidiaría que la educación pública estuviera contenta con usted, si es lo que queremos. El problema es que no está sucediendo eso. No está sucediendo eso. Es que hay muchísima preocupación en muchísimos lugares. ¿No ha leído hoy todo lo que piensan sindicatos, padres, madres, alumnos sobre el decreto de escolarización, especialmente en la ciudad de Zaragoza? Claro que hay preocupación. A mí no me fastidiaría que usted se llevara bien con la educación pública, pero es que no está pasando eso. De tal forma que lo que tenemos que hacer es denunciar todo lo que están diciendo muchísimas personas de la comunidad educativa respecto a su gestión, en formación profesional y en más cosas. Y no se preocupe, no se equivoque tampoco de adversario. Mire, esta semana hemos denunciado, la semana pasada, denunciamos lo que está sucediendo en el Instituto de Caspe. Ahí faltaba profesorado, refuerzo en castellano. ¿Y sabe a quién le preocupa poco todas esas cosas? A la señora Rocío Monasterio. ¿Sabe qué le decía hace poco la señora Rocío Monasterio a Ayuso en Madrid? Refiriéndose a ustedes, al Partido Popular. Dice, mire, mientras ustedes las quieren integrar, a los inmigrantes nosotros los queremos deportar. Eso es lo que decía la señora Rocío Monasterio. Y yo le digo más, pregúntale al señor Nolasco qué piensa sobre los inmigrantes. Pregúntaselo. A ver qué piensa el señor Nolasco sobre los inmigrantes y a ver qué piensa, por lo tanto, que en el sistema educativo aragonés haya profesores de castellano reforzando a los inmigrantes. Por lo tanto, no se equivoque de adversario. El adversario no está en esa bancada, se lo aseguro. El adversario lo tiene muchas veces en su propio gobierno, que son los que están fomentando muchas veces políticas de este tono. Y de verdad, señora consejera, si los problemas que usted tiene están en Madrid, que ha dicho a citar la señora ministra Pilar Alegría, ¿por qué no ha ido esta semana a la conferencia sectorial? Es decir, sea muy fácil, vaya y hable con la ministra. Y aún le digo más, ¿por qué no ha sido tan rápido con los profesores de formación profesional que no cobran el complemento y ha sido tan rápido con los móviles? Parece ser que una cosa tiene más prisas que con otra. Con una cosa tiene más prisa que con otra. Si tanto le preocupa, pues sea tan rápida como ha sido con lo otro. Y además sin ir a Madrid, ¿no? Y para acabar con la formación profesional, dos cosas. A nosotros nos preocupa muchísimo la sociedad digital, imagino que también como a ustedes. A principio de curso hubo problemas para cubrir 38 plazas en informática en formación profesional. De ahí la preocupación, que usted puede hablar también con ellos, de muchos padres y madres de Tauste, por ejemplo, que han vivido con mucha incertidumbre el inicio de curso en formación profesional porque no tenían profesores que cubrieran esas plazas. ¿Han planteado algo para que no vuelva a pasar en el curso pasado? Si la digitalización es una prioridad y es muy difícil encontrar profesionales, ¿qué es lo que tienen pensado en formación profesional? Y finalmente, y para acabar, nos alegramos muchísimo que
Hablé aquí de las magníficas cifras de formación profesional. 8 años de trabajo nos ha costado tener esas magníficas cifras de alumnos y alumnas en formación profesional. ¿Y sabe por qué? Primera razón, porque quitamos las tasas que ustedes pusieron en formación profesional. Las quitamos. Porque le dejo esa pregunta también. ¿Van a volver a recuperar las tasas que puso el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi en formación profesional? ¿Van a volver a cobrar a los alumnos en formación profesional? ¿O van a seguir con la política que hizo este Gobierno desde el primer minuto, el Gobierno del Partido Socialista, que fue quitar esas tasas? Por lo tanto, señora consejera, nos alegramos que las cifras le gusten. Nos ha costado 8 años llegar a esas magníficas cifras en formación profesional. Lo único que esperamos es que ustedes no lo estropeen, que efectivamente haya profesorado que los alumnos reciban su educación y que no vuelvan ustedes a cobrar por estudiar formación profesional como hicieron en su último Gobierno del Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias, señor Urquizu. Turno ahora de dúplica para la señora consejera por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Urquizu, puedo hacer un glosario. Emigrantes, adversarios, la pública, no la quieren, yo quiero que la quieran. Bueno, entérese que es que ayer no hubo una conferencia sectorial en Madrid. La ministra Pilar Alegría no convocó ninguna sectorial en Madrid. Convocó un encuentro informal para hablar acerca de los móviles, competencia que tenemos las comunidades autónomas, no la señora Pilar Alegría. Como en esta comunidad autónoma están regulados, y eso era un encuentro informal, nos representó la directora general de Política Educativa, cosa que nos parece que estuvo el encuentro magnífico, todo fue fenomenal. Pero mire, le voy a contar otra cosa, que la semana pasada sí que hubo conferencia sectorial de universidades y la ministra Morant, que ahora ya está dedicada a otros trabajos muy interesantes, nos propuso que como era imposible implantar la ley que aprobaron ustedes hace un año, teníamos que crear un grupo de trabajo para llevarla a cabo. En ese grupo de trabajo, varias comunidades autónomas, yo la primera, hice constar en acta que en el grupo de trabajo estaríamos todos, no jugaríamos a hacer grupitos. Ayer en la Consejería del Gobierno de Aragón se recibió una nota del Ministerio diciéndonos que no podíamos asistir al grupo de trabajo porque no habíamos sido seleccionados. Ahora resulta que entras en un sorteo y te seleccionan para ir al grupo de trabajo de desarrollo de la LOSU. No entendemos nada. Pero consta en acta, consta en acta que la consejera de Aragón le dijo a la ministra: si no estamos todos, no valdrá el grupo de trabajo. Pero bueno, ayer la ministra Morant tenía otras cosas más importantes que hacer en mi querida Comunidad Valenciana. Así que me recuerda que lo que ha pasado en Tauste con los profesores de informática, con los problemas que tenemos para contratar profesores. ¿Cómo no me voy a acordar si trajo usted a los padres de Tauste y me los lanzó usted por el pasillo? Me acuerdo perfectamente. Hombre, perfectísimamente, perfectísimamente. No solamente vinieron a la tribuna, sino que tuve el honor de tratar con ellos, hablar con ellos y darle explicaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que hice. Muy bien. No sé si es mi trabajo recibir a gente por el pasillo, eso ya no lo sé, pero lo hice. Y usted sabe que fui muy simpática. Así que... Y en relación a Tiert, yo no sé si usted habla últimamente con el alcalde de Tiert, yo sí, porque vino a mi despacho el viernes, encantado de la vida, a verme y a pedirme, a pedirme lo que no les habían hecho ustedes durante los últimos 8 años. El próximo día... Ay, me encanta, señora Pérez, que me diga eso. Bueno, pues ya... Yo creo que no me voy a llamar cínica, ¿no? Le daré más tiempo por este debate. Señora consejera, continúe. Sí, gracias, señora presidenta. Continúo. Sí, el alcalde de Tiert vino y me contaba, 25 años siendo alcalde socialista y nunca me han hecho nada. Consejera, te traigo esto. El proyecto, aquí encima de la mesa. Una reunión privada, las mías no.
Señora consejera, no entre en debate y siga con su... No se puede entrar en debate. Bueno, vamos a terminar con la FP, que es lo interesante y lo que nos ha traído aquí. No todas estas otras cuestiones. El presidente Lambán decidió impulsar la FP dual. Ya les he dicho que nos encontramos... Señora Pérez, se le escucha más que a la que está interviniendo. Vamos a Señora ver. Pérez, no me diga que lea, que es lo mejor lo que lea, porque yo leo muy bien. Señora consejera, y hablo muy bien. Señora consejera, le ruego que continúe con su exposición, por favor. Me dará un poco más Sí, de sí. tiempo. Gracias. Vamos a terminar con la FP, si la bancada socialista me deja. Y decía que el Lambán prometió impulsar la FP dual y la dejó en unos niveles del 2,2%, un punto por debajo de la media de España. Creó un campus digital que no dotó ni de personal ni de servicios. Prometió 220 millones de euros para la FP que no cumplió. Personas. Nosotros este año 236 millones, un 9% más que lo que dejó el Gobierno Lambán. Lambán prometió 200.000 personas. El presidente Lambán, aprendo rápido, el presidente Lambán prometió cualificar a 200.000 personas. Nos hemos encontrado con que no tenemos cualificadas ni a 30.000 personas. El presidente Lambán prometió una FP muy ligada a los sectores productivos. En 8 años no tuvo tiempo de hacer un mapa de necesidades. Pronto tendrán el nuestro. También prometió el presidente Lambán 6.000 plazas de FP. Nos hemos encontrado con que en estos 8 años ha creado 3.000, la mitad. Prometió 6 viveros de empresas y formar en ellos a 2.000 personas. Nos hemos encontrado 2 viveros y tenemos, en vez de 2.000 personas, 255. Mire, eso es lo que hacían ustedes y nosotros lo que hemos hecho, como les decía, era llegar y dotar a la formación profesional de 236 millones, 20 millones más que en el periodo anterior que gobernaban ustedes, un 9% más. Aquí incluimos los gastos de personal, de programas diversos, de cualificación profesional, de acreditación, porque nos interesa que la gente que tiene oficios la podamos acreditar, también bilingüismo en algunos de los centros de formación profesional y dotar los famosos gastos de funcionamiento que hemos tenido que multiplicar pasando de 3 a 9 millones porque no estaban dotados los gastos de funcionamiento de todos estos centros. Y como ya he consumido el tiempo, solo decir que para nosotros vamos a seguir trabajando en la formación profesional porque somos conscientes de la importancia que tiene para el territorio de Aragón. Vamos a trabajar no solamente en cantidad, sino en calidad y, sobre todo, en el territorio. Tenemos que saber dónde poner algunas familias y dónde poner familias profesionales y dónde establecer algunos módulos en función de las inversiones extranjeras que en los próximos meses se van a realizar en este territorio. Vamos a atender la demanda de esas grandes inversiones. Porque será la única manera de que se genere el crecimiento económico y, por lo tanto, revierta en todos en bienestar social. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para el resto de los grupos parlamentarios por tiempo de 5 minutos. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. 1 minuto 40. Gracias, presidenta. Bueno, pues esta mañana aquí cada uno ha venido a hablar de su libro. Uno hablaba de lo que quería hablar, señor Urquizu, no le dejaron preguntar, pero lo ha conseguido. O sea, que dése usted por satisfecho porque al final usted preguntaba por de dónde venía y al final ha hablado de las manzanas que traía. O sea, que todo el mundo contento y feliz. Señora consejera, yo le voy a hacer alguna observación sobre la formación dual. Yo sabía que hoy se iba a hablar de Caneto, pero bueno, cada uno aquí lleva su marcha menos yo que llevo la mía. La formación dual, usted ha puesto encima de la mesa un problema que es el coste para las empresas, sobre todo para las pequeñas. Yo creo que este tema es algo que debemos abordar, que usted debe abordar y pensar de qué forma se puede colaborar, ayudar a las empresas más pequeñas
a que tengan la posibilidad de acceder. No es lo mismo el coste de la formación dual que puede asumir una empresa como Stellantis, de la que hablábamos hace un rato, como el que puede asumir una empresa que tiene 3 o 4 trabajadores y que seguro que estaría encantada de acoger esta formación, y hoy no se puede hacer cargo de ella porque al final los costes laborales son muy elevados. No sé si con el señor vicepresidente, que lo tenemos aquí toda la mañana, como hay que hacer, podrían hacer alguna colaboración en ese Departamento de Desarrollo Territorial y que las empresas del territorio tengan alguna compensación, no porque sean del territorio, porque normalmente suelen ser las más pequeñas. Pensar en innovación también es pensar en la posibilidad de ayudar más a los que más lo necesitan. Las empresas del territorio hay muchas muy tecnológicas en sitios muy pequeños que seguro que estarían dispuestas a colaborar si los costes fuesen de alguna manera ajustados a las necesidades que tienen esas empresas también. De Caneto ya hablaremos otro día. Seguro que el señor Urquizu vuelve, ¿verdad? Y volvemos a hablar de ello. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Su tiempo, 1 minuto 40. Muchos temas y poco tiempo, consejera. Para nosotros también es estratégico. No sé por qué carga tanto contra el Gobierno de la Nación si una parte de la formación profesional, los fondos que tiene vienen de allí. O sea, yo creo que deberíamos de ser un poco más sensatos. Y mire, y creo que falta integrar en el análisis, ya lo debatíamos en la legislatura pasada, alguna otra cuestión, más elementos, sobre todo para actuar desde el ámbito de lo público con liderazgo y no entender solo esta materia dejándola al albur de la iniciativa privada, cuando menos plegándonos exclusivamente a sus servicios sin ningún tipo de posición propia, ¿no? Que es lo que hemos vivido hace un ratito con un decreto que les ha metido 10 millones a una multinacional sin despeinarse. Porque no se va a superar, señora consejera, la situación que atraviesan los jóvenes de precariedad laboral si no se avanza también en coordinar las políticas para garantizar que ese marco productivo cambia y que cambia también el marco de relaciones laborales. En lo segundo estamos. Y esto hay que trasladarlo también al debate sobre ese mapa de necesidades del que usted hablaba con sectores emergentes y también a los modelos de FP que estamos implementando. Con respecto a lo primero, 2 ejemplos claros. Empleo verde. La sexta comunidad autónoma en esta materia, en formación profesional, la sexta. Sin embargo, somos la segunda potencia renovable, pero somos la segunda por la cola en la que hay menos ratio empleo megavatios. Es decir, igual que pasa con la energía, nuestros profesionales formados se van fuera. Por lo tanto, ahí hay una cuestión a estudiar. Empleo de cuidados. Muy bien mejorar la acreditación de competencias, pero si eso no damos traslado, por ejemplo, a lo que son los centros residenciales y de servicios sociales, pues seguiremos ahondando en problemas crónicos de remuneración o infracategorización, que también es un problema. Y con respecto a la dualidad, mire, a nosotros, acabo ya, esto es importante, presidenta, medio minuto. A nosotros la especialización que arroja la FP dual con nuestro tejido productivo nos genera dudas con respecto a la capacidad de absorción de esos profesionales por parte de las empresas, que usted sabe que es poca. Por lo tanto, quizás sería bueno capacitar profesionales y adaptarlos a las diferentes realidades por sistemas productivos de cara a poder adaptarse a la realidad de cada una de las empresas en las que sea necesario. Y, en cualquier caso, me gustaría hablarle de coordinación entre la FP y la formación ocupacional, que también hay muchas fallas en esa materia. Señor Sanz. Acabo ya. Me gustaría hablarle de la privatización, de la concertación, de la realidad de los docentes en el medio rural, pero bueno, en 1 minuto 40, como comprenderá, es imposible abordar estas cuestiones. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales, su minuto 40. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Bueno, hoy no es un día fácil para usted, pero bueno. Venimos hoy aquí, como decía el señor Izquierdo, cada uno a su ritmo. Claro, llevamos un ritmo, pero claro, nos hace sospechar que no quiera venir a comparecer por el tema de Caneto. No sé, yo creo que es un error. Hoy viene aquí a hablar, venimos a hablar de materia de formación profesional. Todos sabemos cómo está la formación profesional, falta de profesorado y tampoco está yendo muy bien. Pero, como nos hace sospechar el tema de que no venga a comparecer con el tema de Caneto, que igual tiene algo que esconder, y desde Podemos nos parece un ataque directo a la dedicación pública rural, es que hoy hasta la justicia, bueno, estos días la justicia les ha dado la razón a
a los vecinos de Caneto, además sin paliativos. Y creemos que es vergonzoso e inaceptable lo que han hecho, seguimos diciendo, con el tema de Caneto. Bajen las miradas de nuevo, quienes mantienen en la consejería y a quienes tienen que tomar estas decisiones, porque son cómplices de lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que podría haber pasado en Caneto. Recortes de derechos, estamos viendo, recortes en la educación pública. Este es su sello. Siempre ha tenido el Partido Popular. Bueno, vuelvo a repetirle que el tema de Caneto, porque no tengo más tiempo, si hubiera llamado salesianos de Caneto, lo vuelvo a decir, no hubiera pasado eso, y si los críos no hubieran tenido, si hubieran tenido apellidos compuestos, tampoco hubiera pasado lo que pasó en Caneto. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. Existe, es el señor Abuj, su tiempo, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional, la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación de integración de la formación profesional, es nuestra referencia. Y del mismo modo, también la aplicación del Real Decreto 659/2023 de 18 de junio, por el que se desarrolla la ordenación del sistema de formación profesional. Son dos hitos del sistema formativo por las innovaciones introducidas. Son muy importantes estos cambios formativos para impulsar la actividad económica y para formar personas con un horizonte profesional y laboral. En este marco, la formación profesional dual también representa un salto muy importante. Nosotros venimos defendiendo que la formación profesional es un bastión en la lucha contra la despoblación y en la cohesión territorial. Pero ahora mismo este nuevo modelo es muy difícil aplicarlo en el medio rural, con centros pequeños y la debilidad de las empresas. Sin embargo, entendemos que es una oportunidad. Por ello, le vamos a pedir una implicación especial para que los centros de formación profesional y las empresas de las cabeceras comarcales y subcomarcales puedan implantar la formación dual. Si no hay plan definitivo y potente en esos puntos, la formación profesional dual no existirá y tendrán una formación más deficiente que hace 10 años. Seguramente en la ciudad de Zaragoza funciona con mucha más facilidad y en las ciudades de Huesca y Teruel se debe de mejorar, pero los pasos dados son avances. Por otro lado, atendiéndonos a cuestiones del propio cambio en el modelo formativo, debemos resaltar que, en nuestra opinión, la formación de tutores para el módulo de la formación de centros de trabajo es imprescindible. Del mismo modo que es imprescindible la formación de inspectores para la FP dual que asesoren bien a los centros y que desarrollen una cierta capacidad de liderazgo en este proceso. Es necesario reflexionar y hacer posible la convivencia de un sistema de formación profesional que permita ofrecer formación modular versus ofrecer titulaciones completas. Lo más importante en esta disyuntiva es lograr una oferta más amplia y flexible en todas las comarcas de Aragón. Es necesaria la implicación efectiva de la Administración, no solo firmando acuerdos o convenios para la formación dual, sino aportando recursos económicos a todo el sistema y logrando que las empresas se sumen a esta modalidad formativa. En relación al tema de la formación online, en el caso de la Dirección Provincial de Teruel, que suponemos es extrapolable al resto, la Administración estaba el año pasado muy perdida. No se hacía una interpretación adecuada de la ley en el servicio de inspección ni en los peldaños administrativos superiores, lo que representa un peligro serio para la calidad de la formación e incluso para la legalidad de los títulos. Otra de las cuestiones que puede entrañar dificultades y que exige una atención específica para jóvenes migrantes, que en las comarcas es un porcentaje alto de la población que cursa formación profesional, es
su formación en competencias de lengua y la aplicación de criterios de evaluación en este área. Muchas gracias, señora consejera. Gracias, señora Buch. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora Las Obras. Buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera, por sus palabras. Hoy comparece en esta sesión plenaria para explicarnos el futuro de la formación profesional en Aragón. Cuando vino el director general de formación profesional, el señor Mayada, ya nos dijo que una de sus principales prioridades era implantar la Ley Orgánica de Formación Profesional, que nace con el objetivo de generar una mayor convergencia del Estado español con los países más avanzados de la Unión Europea y que, viéndolo así, es una aspiración ambiciosa y que podría generar en Aragón un impacto positivo en los mercados a partir del año 2026. Por ello, uno de los principales retos es la aplicación de esta nueva ley para que los centros educativos tengan la autonomía y la flexibilidad necesaria para implantar este sistema, que en cierta manera es complejo y que implica a los centros educativos, a las familias y a las empresas. Pero también es cierto que su aplicación dependerá en gran parte del aprovechamiento que se haga lo que hay hasta ahora del sistema de formación profesional actual, pero también de otras claves como es la asignación de recursos, la monitorización continua, el desarrollo de la normativa estatal y autonómica o cómo los docentes van a tener que aplicar esta nueva ley. Por todo esto, desde el Departamento de Educación debe de realizar todos los esfuerzos necesarios para que se desarrolle de manera correcta la normativa que permita aumentar el peso de los titulados en formación profesional, porque eso generará oportunidad de empleo para este alumnado y además reducirá las personas que únicamente cuentan con una educación obligatoria. También hay que recordar que esta nueva ley nace en un entorno de un cambio marcado por vectores como es el envejecimiento, la transición digital y verde o el desarrollo sostenible, que afecta a Aragón y a todo el sistema, así como por necesidades nuevas, y todo dependerá el éxito o no de cómo se gestione y cómo se trabaje desde el departamento. Por otro lado, hay que incidir en que la oferta formativa de formación profesional, la oferta académica, debe ir acompañada de las necesidades del mercado laboral, porque no sirve nada formar al alumnado si luego no pueden encontrar trabajo. Por ello, se debe de estudiar bien el tejido empresarial de cada territorio y generar un mapa de necesidades académicas que además usted lo ha nombrado para las empresas en el territorio y en las comarcas. Porque es verdad que esta ley viene acompañada de acercar más al mundo laboral, sobre todo con la práctica de la modalidad de la formación profesional dual, y hay que adaptarla al tejido productivo del territorio, de las comarcas, sobre todo para que ese alumnado pueda hacer las prácticas cerca de donde viven y conectar con todas las tecnologías. Ahora, al pasar de una formación profesional dual intensiva, nos gustaría saber, nos ha hablado de datos, pero cómo se va a desarrollar la normativa del currículum o la acreditación de las competencias desde el departamento. Porque todo esto va a suponer que los centros formativos y empresas tengan que tener una relación entre ellos. No sé si se va a reforzar y redefinir esta relación con alguna persona en concreto o cómo lo van a hacer. Y por otro lado, entendemos que a día de hoy la mayoría de los sectores productivos necesitan perfiles profesionales que estén formados en la actualidad, desde energías renovables, logística, industria 4.0, la atención a personas mayores o la inteligencia artificial. Y la verdad es que a lo largo de estos últimos años la formación profesional ha cambiado mucho, es más técnica, es más tecnología, pero sobre todo tiene más calidad tanto en el profesorado como en el alumnado. Se ha apostado por una modernización tanto digital, transversal y también por una formación profesional online. Y nos gustaría saber cómo se va a desarrollar el nuevo modelo de formación profesional a distancia, no centralizada, para que todas las personas puedan acceder a ellas. También es cierto
visto que en los últimos años se han implementado nuevos cursos de especialización y que se han incrementado las matrículas entre el alumnado en centros educativos aragoneses porque se ha sido capaz de adaptar los recursos a la territorialidad aragonesa. Por ejemplo, las enseñanzas deportivas, cuando se implantaron nuevas titulaciones de piragüismo en Aguas Bravas, por ejemplo, en Huesca, y nos gustaría saber qué nuevos ciclos se van a implantar adaptados al territorio. También es verdad que esta nueva ley da mayor importancia a la orientación profesional, pero para ofrecerla se necesitan más recursos, que la conozca más gente. Entonces, nos gustaría saber cómo se va a dar información de estos ciclos a toda la población aragonesa, porque es verdad que en ocasiones hay una falta de información. Otro desafío también es que se incremente el número de plazas de FP de acuerdo con las necesidades de la empresa y también la ampliación de las plantillas de formación profesional y, sobre todo, la mejora de las opciones formativas de los docentes. Es verdad que el profesorado debe estar actualizado y debe tener una relación estrecha con todos los sectores productivos y tecnológicos. Y ya para finalizar, me hubiera gustado que hubiese comentado alguna cuestión más, alguna línea prioritaria estratégica para el sexto Plan Aragonés de Formación Profesional para el periodo 2025-2028. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Las Sobras. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Cibiac, su tiempo, 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Señor Urquizu. Bueno, no sé, tenía yo aquí una intervención muy aseada respecto a la formación profesional, pero no sé si hablar de la formación profesional, de la desigualdad, de los jueces. Bueno, vamos a ir por partes. Dice el señor Urquizu, el cual sabe que le tengo un gran respeto y un gran cariño, porque, bueno, a todos los diputados que son o han sido alcaldes les han votado sus vecinos que les conocen. Eso quiere decir mucho. Hablaba de la desigualdad, pues mire, le voy a decir una cosa. Una de las principales desigualdades que hay en el sistema educativo público, privado y concertado es el bilingüismo. Eso hay que revisarlo. O en Fraga, Tamarite y estos pueblos, el trilingüismo, que son trilingües en primaria. Y la desigualdad es sobre todo a nivel nacional de que no está garantizado que en toda España los niños puedan ir a la escuela, puedan aprender en español, en la lengua oficial. Eso no está garantizado. No está garantizado en Galicia, no está garantizado en Cataluña, no está garantizado ni siquiera en algunos pueblos de Aragón de que todos los niños que quieran, sus padres puedan recibir la enseñanza únicamente en español. No está garantizado, ni siquiera en Huesca, porque si caes en un colegio bilingüe no puedes elegir. Bien, esa predilección que dice el señor Urquizu que tiene la derecha sobre la enseñanza privada es, no sé de qué habla, es la que tiene Pilar Alegría, por ejemplo, con el Colegio Molière. O la que tienen tantos socialistas que llevan a sus hijos al Juan de Lanuza. Esa es la verdadera preferencia. No, yo tampoco. Bueno, de la justicia a ustedes les gustan las sentencias cuando les favorecen. Claro, bueno, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Mire, señor Urquizu, Vox también representa a miles de españoles y a miles de aragoneses. Mire, yo quiero también reconocer su sentido de la oportunidad de traer esta petición de comparecencia precisamente hoy, que ayer fue San Juan Bosco, el patrón de la formación profesional, al cual encomendamos todos nuestros esfuerzos para potenciar la FP. Mire, nosotros creemos que la formación profesional en Aragón tiene que tener unos objetivos muy claros. Tener una juventud formada para facilitar la recuperación de la soberanía industrial de España, que ha sido perdida víctima de gobiernos nefastos. En segundo lugar, conseguir, mediante una buena cualificación profesional, la combinación de la inserción profesional de nuestros jóvenes con satisfacer las demandas del mercado.
También creemos que la formación profesional es clave para posibilitar que las iniciativas empresariales o esos proyectos de nuestros emprendedores a los que hay que apoyar como a pábulos vacilantes cuenten con trabajadores bien formados, que junto con los medios de producción aportados por el capital de estas iniciativas empresariales puedan materializarse en empresas rentables, productivas, cada vez más productivas, y que permita que tanto el capital como el trabajador reciban su justa remuneración. Luego hay una cosa que valoramos mucho, que es la formación profesional básica, que es que mantiene a muchos estudiantes en el sistema educativo a fin de que consigan integrarse en la sociedad y en el mundo laboral dignamente, alejándolos del fantasma del fracaso escolar y de un futuro incierto. Muy importante la formación profesional básica. Bueno, hay importantes retos en la formación profesional. Estoy de acuerdo con casi todas sus señorías que han hablado antes que yo respecto a la fase dual intensiva. Ahí es como se llama en la ley, en la vigente ley, que no va a ser fácil conseguir esta fase en algunos sitios. Nos vamos a tener que esforzar entre todos. Institutos, profesores, el Gobierno de Aragón, incluso autoridades locales van a tener que colaborar en esto. Muy importante adecuar permanentemente las titulaciones y los currículums a las necesidades del mercado. Y entonces nos hemos dado cuenta que está ocurriendo una cosa de cara a esta permanente actualización de los currículums y las empresas, que en ocasiones hay necesidades, hay muchos alumnos matriculados en algunas titulaciones que no pueden llevar a cabo sus prácticas o la fase dual de la titulación porque no disponen de la certificación necesaria para acceder a determinadas instalaciones o a determinadas máquinas, como puede suceder, por ejemplo, en la titulación de energías renovables, que no pueden acceder a un parque eólico porque no tienen la certificación que les permite entrar en el parque. Entonces, habría que integrar los conocimientos de esa certificación para que puedan acabar los estudios con esa certificación y que de paso puedan trabajar. Lo mismo con los drones, que también en los parques... Concluya, señor Cibiac. Voy acabando. En los parques fotovoltaicos se utilizan con cámaras térmicas para identificar posibles problemas. Bueno, pues tienen que salir con la titulación para pilotar esos drones. Señor Cibiac, su tiempo. Y así en muchos otros casos. Gracias. Bueno, muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Me muero. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señora Gaspar, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Urquizu, ¿de verdad le pide a la consejera que ponga su cargo a disposición por unas medidas cautelares? ¿Acaso la señora Maite Pérez lo hizo cuando fue condenada por vulnerar los derechos fundamentales? Ya le digo yo, no, no lo hizo. En fin. Ay. Señora Maite Pérez, no se preocupe. Señora consejera. Ay, de verdad, señora Pérez, es muy cansina. Ya. Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Popular lo primero que queremos hacer es agradecerle que haya hablado sobre la formación profesional en Aragón. Ya hemos visto cuánto les interesa al Partido Socialista la formación profesional. De 15 minutos que disponían, han gastado apenas 3 minutos 15 segundos en hablar de formación profesional. Usted ha demostrado el respeto que tiene a los más de 26.000 alumnos que cursan la formación profesional y a sus familias, que tienen un verdadero interés por conocer cómo van a trabajar para ofrecer a la Comunidad Autónoma de Aragón una formación profesional de excelencia, que quieren saber cuáles son las necesidades, las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema y cómo van a dar respuesta a las mismas. Lejos del pim-pam-pum del modelo socialista instalado en la pelea, la confrontación, la división, que viven más cómodos en mentir, en engañar y en enfrentar a la comunidad educativa, usted vuelve a ofrecer una vez más diálogo, consenso, escucha activa, participación, trabajo, esfuerzo, planificación y mano tendida. ¡Qué larga se le va a hacer la legislatura a algunos! ¡Qué larga!
Como bien ha dicho, tienen ante ustedes un gran reto, un reto apasionante que requiere de mucho trabajo, compromiso, coordinación entre la comunidad educativa y también coordinación con el tejido productivo aragonés. Un reto que supone mucha responsabilidad y que no está exento de complicaciones. Una de las principales va a ser el hacer frente a los enfrentamientos, agravios comparativos y desigualdades que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pilar Alegría generan también en educación. A las cesiones que quieren hacer en materia educativa, a la exclusión de Aragón de las mesas de trabajo, a la oposición a implantar una prueba única de BAU. Se suman además la incoherencia de querer imponer su política frente a todo y frente a todos. Estamos hablando del Gobierno Sánchez, un gobierno dictatorial, sectario, carente de empatía, que ha decidido entrar como elefante en cacharrería en las competencias que las comunidades autónomas tienen en materia de educación. Un Gobierno que crea ciudadanos de primera y de segunda, también en el ámbito de la educación, bajo la batuta de la alumna aventajada de Sánchez, la señora Pilar Alegría. Y no tenemos ninguna duda que va a ser su Gobierno, con el señor Azcón al mando, quien haga de dique de contención a las ocurrencias y a las de Sánchez y a cómo afectan a Aragón. Y quería hablar el señor Urquizu de cuidado al profesorado. Hablemos de agravios comparativos que generó la Ley CEDA, cuando decidió, por ejemplo, suprimir la categoría de los profesores técnicos de formación profesional, generando una desigualdad y un agravio comparativo en los que son compañeros, según estuvieran o no estuvieran en posición del grado. Medida que ha conseguido enfrentar a un colectivo que veía cómo unos compañeros progresaban a golpe de ley y otros eran los grandes olvidados y abandonados, gracias a la ley de la señora Alegría. Y hoy que estamos aquí, les queremos decir que es este Gobierno, el Gobierno de la señora Pérez Forniés y de Jorge Azcón, el que está peleando porque el Ministerio de la señora Alegría reconozca a este colectivo que ha sido maltratado. Frente a las desigualdades que generan Sánchez y Alegría, el Gobierno de Aragón siempre va a defender que reciban el trato justo que merecen. Y si hablamos de cuidar al profesorado, claro, hablemos también del desaguisado que dejó el señor Lambán con los profesores de formación profesional que tenían el grado, parte de esa famosa herencia recibida. Estos profesores debían pasar de la categoría A2 a A1 e integrarse en el cuerpo de profesores secundarias. Esto debería haber ocurrido ya en el 2019, pero ni Faci ni Lambán hicieron nada. Y además se olvidaban año tras año, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, de dotar de la cuantía necesaria para que esto se hiciera efectivo. Es este Gobierno el que en el presupuesto del 24 ya ha fijado la cuantía necesaria para integrar a los profesores técnicos de formación profesional en el cuerpo de profesores secundaria, y será este Gobierno el que abone los atrasos. Estas son las desigualdades que generan el Gobierno del señor Sánchez y los desaguisados que dejaba el Gobierno del señor Lambán. Hablaría también de los costes y la farragosa implicación de gestión que implica la formación profesional, pero me quedo sin tiempo, así que, señora consejera, termino ya y termino con un ruego. Sigan trabajando para evitar que la sinrazón, las ocurrencias y las necesidades que acucian a Sánchez y que le hacen vender la igualdad de los españoles a cualquier precio, señora Gaspar, no afecte a los aragoneses, y siga trabajando para ejercer de dique de contención que evite agravios comparativos e impida que los aragoneses no recibamos el trato justo que merecemos. Gracias, señora Gaspar. La comparecencia concluirá con la intervención de la señora consejera por tiempo de... Sí, pidió la palabra, señora presidenta, por el artículo 121.3. Hombre, no parece muy adecuado ni propio en un Parlamento que en la tribuna una diputada llame cansina a otra diputada, en este caso la portavoz del grupo parlamentario. Y creo que la señora Gaspar, que ya es, que no es nueva en este Parlamento, que lleva ya 3 legislaturas, aunque olvide todo lo que ha hecho en las 2 pasadas y se haya cambiado de bando, debería de seguir manteniendo unas mínimas normas de decoro y de educación. Terminamos la comparecencia. Perdón. Señora presidenta, retiro las palabras del orden del día, pero también agradecería a la señora Pérez, que también lleva muchos años en esta institución, que mantenga el decoro cuando se está hablando en tribuna y deje de hablar por lo bajo constantemente, que es muy molesto. Gracias, señora Gaspar. Concluye la comparecencia
con el turno por tiempo de 10 minutos de la señora consejera para contestar a las cuestiones planteadas por el resto de grupos parlamentarios. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos las señorías que han intervenido y al señor Izquierdo, que ha hablado de las empresas pequeñas y sí que nos preocupa, y en el mundo rural, y queremos crear lo que se llaman los pools de empresas. Y en esa línea iremos trabajando. Le agradezco a la señora Buch y a la señora Las Obras, que han centrado su intervención en el tema de la formación profesional. Gracias por tomarse en serio un tema tan importante como la formación profesional. Señora Buch, entiendo su preocupación por la formación profesional en el mundo rural, porque el tema allí se hace todavía más complejo. Al tener empresas más pequeñas, tenemos que articular algunos sistemas todavía más complicados que los que pueden funcionar de forma más sencilla en una ciudad como Zaragoza. Tiene usted toda la razón. Y gracias a la señora Las Obras por, como le decía, tratar la formación profesional con rigor, con seriedad, por haberse leído los decretos, la Ley de Formación Profesional del 2023 y por no utilizar este tiempo para otras cosas que dedicaremos a lo largo de estas semanas. Yo sí que quería contarles realmente cuáles van a ser las actuaciones de este Gobierno en materia de formación profesional, en respuesta a lo que sus señorías me preguntaban. Algunas de estas actuaciones van a ser, pues en primer lugar, que también hablaba de ella el señor Cibiac, la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Nos parece algo muy importante. Esta acción va encaminada a conseguir que personas que por su experiencia laboral o formación informal tengan competencias adquiridas, pero que no las tengan acreditadas, y son muchas las personas que están así en el mercado de trabajo, pues puedan hacerlo. Y el reto es llegar al mayor número de personas de forma que puedan tener estas certificaciones con estas competencias. Y nuestro reto es certificar en torno a 10.000 al año. Y es un reto muy ambicioso. Y espero poder llevarlo a cabo con una instrumentación y unas políticas que vamos a llevar a cabo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es suprimir las tasas, que conllevan un desembolso importante, porque hasta ahora, si alguien se quería acreditar, tenía que pagar tasas, porque así estaban en el Gobierno de Aragón, y las vamos a quitar ese pago de tasas, para que sea completamente gratuito, que hasta ahora no lo era. Les decía que queremos acreditar 10.000 unidades de competencia, pero para ello vamos a contar con la ayuda de los agentes sociales, y también vamos a hacer campañas de divulgación en la ciudad, en el mundo rural, para informar a la ciudadanía de esa posibilidad, que es muy importante, que tienen que estar dotados de esas competencias adquiridas y acreditadas. Es fundamental para las empresas en las que trabajan. Una de las segundas actuaciones que a mí más me preocupa, creo que la que más, es la orientación profesional, porque en España, si en algo hemos fracasado en el sistema educativo, ha sido en la orientación profesional, más que en el resto de Europa. Es muy importante ofrecer al alumnado y a las familias una buena orientación profesional. Hemos detectado que en este ámbito hay una gran carencia y, por lo tanto, tenemos un camino de mejora. Es verdad que la formación profesional se ha desistematizado de unos años a esta parte, pero tenemos claro que todavía hay que seguir trabajando para que los chicos y las chicas y las familias conozcan una formación profesional moderna, técnica y, sobre todo, con una alta cuota de empleabilidad, que van a encontrar trabajo enseguida. Es importante que se conozcan las condiciones de estudio, las condiciones laborales, cuánto van a cobrar, que se conozca que también tienen acceso desde esa formación profesional a la universidad si se quieren seguir formando en otro tipo de grados, y que se pongan en valor todas estas cuestiones que permitan a la formación profesional estar en la primera línea de elección. De hecho, este curso hay casi tantos estudiantes de FP en la Comunidad Autónoma de Aragón como universitarios, y para nosotros es un reto conseguido. Nos alegramos mucho por la situación de la formación profesional en Aragón.
Vamos a realizar en este sentido un programa de formación en el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón que tenemos con orientadores de los centros sostenidos con fondos públicos de Aragón para que se realicen todas estas clases de orientación profesional. Además de la orientación, las vamos a ir acompañando de otras actuaciones, como es, por ejemplo, la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicadas, lo que se denominan las aulas ATECA. Se trata de espacios comunes disponibles en el Centro de Formación Profesional para todo el mundo, el alumnado, el profesorado y la comunidad educativa. Estas aulas se consideran como uno de los elementos clave en la transformación digital de la formación profesional, en el que desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías y potenciar un aprendizaje activo y colaborativo, favoreciendo algo que nos interesa mucho, que es el cambio de metodología. Durante este curso vamos a implementar 10 aulas de esas características y esta creación supondrá que en la comunidad autónoma tengamos ya 35 centros docentes sostenidos con fondos públicos que puedan contar con aulas de este tipo que son muy importantes. A esto se suman los centros de excelencia. Hasta ahora en Aragón teníamos 3 centros de excelencia. Esa excelencia se gana tras una concurrencia competitiva y vamos a sumar 2 más. Y además en familias profesionales, en sectores muy interesantes, en el sector de la química, en el sector de la economía social y de los cuidados, en el sector sanitario, en el sector del automóvil y en el sector del transporte y la logística. Estos centros se caracterizan por la innovación, investigación aplicada y la incorporación de la tecnología disruptiva, por el emprendimiento y por la internacionalización. Así que nos parecen fundamentales la implementación de centros de excelencia para el desarrollo de la formación profesional. También vamos a llevar a cabo otro tipo de aulas, las aulas profesionales de emprendimiento. Estas aulas profesionales de emprendimiento se constituyen como una estrategia para potenciar entre el alumnado de formación profesional las habilidades claves del siglo XXI, habilidades emprendedoras y creativas, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el liderazgo, la imaginación e innovación, la comunicación y la perseverancia en la consecución de sus objetivos, imprescindibles en un nuevo marco socioeconómico hacia el que se dirige, afortunadamente, nuestra comunidad autónoma y nuestra economía. Además, crearemos algo a lo que le ha dado importancia el señor Cibiac, que la tiene, que son ciclos formativos bilingües. Como es sabido por todos, el aprendizaje de idiomas es muy importante en este mundo global. Llevamos hablando del bilingüismo 3 décadas. Es imprescindible para el desarrollo profesional y, de hecho, cada vez va a haber más ciclos formativos de formación profesional que van a requerir un perfil bilingüe para poder ser competitivos en el entorno laboral y productivo. En este curso vamos a crear 26 nuevos grupos bilingües, lo que hace que en nuestra comunidad autónoma se esté impartiendo enseñanza bilingüe en inglés o en francés en 76 grupos en centros sostenidos con fondos públicos. Y me gustaría terminar con la formación del profesorado, esos profesores de los que todos estamos tan preocupados, el señor Urquizu también y yo también. Vamos a utilizar el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón porque es el encargado de realizar estos procesos formativos en el ámbito de la formación profesional. Y en este sentido hemos planteado algunos objetivos estratégicos. El primero es sistematizar y visibilizar la cooperación entre la empresa y estos centros de formación. Tenemos que compartir recursos y tenemos que intentar que se impulse al alumno, al formador y al empleador, a las 3 patas del sistema. También tenemos que identificar los proyectos, las iniciativas y las acciones con alto impacto en las que se impulsa y se acompaña a otros centros. Potenciaremos la mejora continua de la formación del profesorado y alumnado, así como nos parece muy importante seguir en la línea de la aplicación innovadora de las herramientas TIC en el ámbito de la formación. Queremos acompañar a las familias profesionales
en la transformación de la digitalización y sostenibilidad de los siguientes sectores que nos van a demandar en nuestra comunidad autónoma. Simplemente señalar, para finalizar, que esta consejería, como he ido desgranando en la medida en la que me han dejado a lo largo de la comparecencia, tiene como objetivos principales para la legislatura el desarrollo, modernización, difusión y mejora a todos los niveles de la formación profesional como uno de los elementos transversales de mayor importancia para el crecimiento en Aragón. Debemos fomentar la formación profesional dual, debemos orientar a nuestros jóvenes, sin perder de vista a los profesores, sin perder de vista tampoco a los sectores fundamentales que se desarrollan y se van a desarrollar en esta comunidad autónoma. Recuerden que sin educación no hay crecimiento económico y, por tanto, no existe el bienestar social. Muchas gracias. Suspendemos la sesión hasta las 16:20.
Señorías, continuamos con el Pleno. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley relativa al rechazo al trasvase del Ebro presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. PNL sobre rechazo a cualquier trasvase del Ebro hasta que se complete el desarrollo del Pacto del Agua en Aragón presentada por la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Proposición no de ley sobre el rechazo al trasvase del Ebro planteada por la Generalidad de Cataluña presentada por los grupos parlamentarios de Popular y Vox en Aragón. PNL relativa al rechazo a los trasvases del Ebro presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista, el señor Palacín. Gracias, señor vicepresidente. Presentamos iniciativas sobre el trasvase del Ebro, un problema que, por desgracia, siempre está de actualidad y que podría ser terrible para el desarrollo futuro de Aragón. En tiempos de emergencia climática, de escasez de un recurso como es el agua, con una importante sequía, resulta delirante que se siga pidiendo el trasvase del Ebro. Por ese motivo presentamos una iniciativa que pretende un posicionamiento claro por parte de las Cortes de Aragón, también por parte del Gobierno, contra el trasvase. Lo primero que voy a dejar claro es que venga de donde venga y lo proponga quien lo proponga, Chunta Aragonesista rechazará siempre cualquier nuevo intento de trasvase del Ebro. Mientras hay partidos que cambian de posición, depende si están en gobiernos o en oposición, frente a los que tienen opiniones distintas según hablen en Murcia, en Valencia, en Cataluña, en Aragón o en Madrid. Desde Chunta Aragonesista el trasvase siempre va a contar con nuestro absoluto rechazo. Cualquier nuevo intento destinado a aprovechar las aguas de fuera de la cuenca del Ebro contará, como decía, con la oposición de Chunta Aragonesista. Y lo hacemos desde argumentos sólidos basados en criterios científicos, ambientales y territoriales con el amparo de la Directiva Marco del Agua de Europa. La cuenca es la unidad territorial para la gestión integrada, eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Por eso la política de trasvases es contraria a la Directiva Marco y a la propia legislación estatal relativa al mantenimiento de la salud de las masas de agua y de su biodiversidad. Estamos y estaremos pensando siempre en la defensa de los intereses de Aragón, así como en la preservación de los recursos naturales nuevamente amenazados, tanto por estas peticiones puntuales que se repiten de manera periódica como por los efectos del cambio climático, que ya es lamentablemente una realidad constatable. El impulso de nuevos trasvases del río Ebro fuera de su cuenca solo tiene por objetivo mantener un sistema productivo insostenible, un sistema productivo depredador del territorio que pone en peligro la supervivencia del propio ecosistema. Nuestro compromiso está y seguirá estando permanentemente en la defensa de los intereses de Aragón, por encima de cualquier intento de retomar esta política de trasvases, aunque se quiera dejar la puerta abierta, como afirma ahora la ministra Ribera. Rechazamos también las llamadas continuas del PP de Valencia, de Murcia y de Andalucía, que en sus acuerdos de gobierno tienen incluido las posibilidades de un trasvase, también de las reclamaciones de Cataluña o de las repetidas proclamas del líder de Vox, hoy mismo, Santiago Abascal, para hacer un nuevo y gran trasvase del Ebro. Hay que ser claro, hay que ser inflexible, el trasvase no, pero siempre, lo pida quien lo pida. Además, hay que hacer valer nuestro Estatuto de Autonomía en todo lo relativo a las demandas de trasvase y de gestión de cuenca. Aragón tiene unos derechos que reconoce nuestro Estatuto, relativas tanto a evitar transferencias de aguas a otras cuencas como a participar, con el derecho también a participar en los órganos de gestión estatal de cuencas hidrográficas intercomunitarias que afectan a Aragón. Hoy lo que esperamos es que el Pleno tenga un posicionamiento claro, tenga un posicionamiento unánime de no al trasvase. Por eso hemos presentado esta proposición no de ley que pide: las Cortes de Aragón acuerdan instar al Gobierno de Aragón para que muestre al Gobierno de España su absoluto rechazo ante cualquier iniciativa política destinada a impulsar un nuevo trasvase del río Ebro hacia otros territorios fuera de nuestra cuenca hidrográfica. Chunta Aragonesista lo tenemos muy claro. No nos escondemos, como decía, lo pida quien lo pida, nuestra posición va a ser la misma, claramente no al trasvase. Por eso esperamos que hoy, en la tarde de hoy, se apoye esta iniciativa por unanimidad y sigamos trasladando ese mensaje a la sociedad de oposición al trasvase del Ebro, como decía, lo pida quien lo pida. A nuestra iniciativa se ha presentado una enmienda, por hablar de las otras iniciativas también, que
que no compartimos son 3 puntos. El punto 1 y el punto 2 sí que los podríamos compartir, pero el punto 3 creemos que el trasvase del Ebro no tiene relación con el Pacto del Agua. Hay que recordar que cuando se puso la primera piedra del embalse de Yesa, el ministro Jaume Matas dijo que era el comienzo del trasvase del Ebro, con lo cual creemos que no tienen relación en este momento y por eso creemos, y bueno, es conocida la posición de Junta Aragonesista contraria a obras del Pacto del Agua. Con lo cual esperemos que se apoye nuestra iniciativa, porque creemos que es lo suficientemente clara, lo suficientemente concreta, lo suficientemente aprobable por todos los grupos y esperemos, como decía, que siga habiendo un rechazo unánime al trasvase del Ebro en este. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacín. Ahora es el turno del señor Izquierdo de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Bueno, pues nos volvemos a encontrar hablando de algo que yo ya escuchaba hablar cuando era niño, del trasvase del Ebro. Primero lo propusieron unos, luego lo propusieron los otros y en este momento nos encontramos en una encrucijada que si no fuera porque afecta a Aragón y a sus intereses sería hasta divertido. Vemos cómo el PSOE en Madrid hace equilibrios para ver cómo le da el agua a Cataluña sin que se enfaden el resto, que va a ser complicado. Y luego vemos hace un momento el español más español de todos los españoles, el señor Abascal, que dice a pecho descubierto que claro que hay que hacer un trasvase del Ebro, a donde haga falta. Y les llama a ustedes, a los señores del PP, a mí no, la derechita autonómica, yo diría lo de cobarde porque es más gracioso. Esto lo dice el líder de Vox hace unos minutos en el Heraldo de Aragón. Me lo decía algún diputado y me ha parecido conveniente comentarlo. Y lo segundo, que yo le agradezco al señor Abascal su clarividencia y lo que me gustaría es que venga más a Aragón para decir estas cosas, porque seguro que a los aragoneses nos va a encantar escucharle. Ver cómo un partido que gobierna hoy Aragón y que podría gobernar España pronto, viendo la sociedad del PSOE como va en Madrid, yo creo que no sé si acabará la cosa muy bien. Viendo esta situación, nos damos cuenta como quizá el trasvase del Ebro se hace por decreto. Se hace por decreto, ya no para. Primero era para agua de boca. Dijo la ministra, sí, pero no. Luego la Generalitat dice que no. Ahora dice esta mañana mismo que sí, que van a estudiar hacer un trasvase del Ebro a Cataluña para agua de boca, pero también para regar. Mientras tanto, en Aragón vemos. En Aragón, la ministra se va a reunir. Bueno, Maite, pues me das el teléfono de la ministra y que me lo aclare. Porque claro, lo tienes tan claro, yo solo leo las noticias. Entonces te das cuenta como Aragón, una vez más, es el plato que la gente se va cambiando. Salvo Vox. Vox ya ha dicho que a Aragón le da igual. Y yo se lo agradezco a Abascal porque la valentía es importante en la vida. Pues miren, al Partido Aragonés no le da igual Vox. Nosotros paramos un trasvase una vez, lo paramos otra vez y parece que lo tendremos que parar otra vez. Ni para agua de boca, ni para regadío, ni para absolutamente nada. Estamos en contra de cualquier transferencia de agua que no beneficie a Aragón, porque en Aragón, y no lo digo yo, lo dijo el presidente de Aragón el otro día, Aragón se muere de sed. Ustedes han visitado todas las zonas de Aragón, las zonas rurales que están pendientes de un trasvase del Ebro de agua del Ebro. Vean ustedes Andorra, Teruel. ¿Quién podría pensar que en Teruel hay pendiente una obra del agua? No se va a hacer, pero le vamos a llevar el agua a los catalanes y después a los murcianos y después a los valencianos. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos y aquí somos pocos. No hay otra explicación. No hay una necesidad mayor en ningún sitio que en Aragón de agua. La explicación es que en Aragón votan menos que en Murcia y que en Valencia. La explicación a eso es que Pedro Sánchez, portavoz del PSOE, Pedro Sánchez ha vendido parte de la tarta y en la tarta pues iba un vaso de agua y el vaso de agua es del Ebro, no es de otro sitio. Y también vemos que si Vox llega a gobernar España, pues seguramente lo hará. Yo creo que ha comprado hasta la retro, ha comprado un par de retros el señor Abascal y ya está con los contratos para empezar a hacer las obras. Y mientras tanto el PP pues tiene un problema.
El señor Feijóo dice que hay que hacer un plan hidrológico, cosa de la que no nos negamos, siempre que se cumpla con lo pactado. Y con lo pactado y con Aragón no ha cumplido nadie, ni los unos ni los otros. No ha cumplido nadie. No ha cumplido nadie, si no pregunten ustedes a los agricultores que ven el agua pasar por su puerta y lo pueden regar. No, esto es la realidad. Y ahora todos presentan una iniciativa, que me parece bien, en la que hay algunas pequeñas cosas. Al PSOE ya le he dicho lo que pensaba. Creo que había ahí un error que a veces cuando te pones con el ordenador puede pasar. El Partido Popular ha hecho algunas consideraciones que hemos aceptado y que hemos transformado, porque para nosotros lo importante no es añadir más o menos, es que quede claro el rechazo claro al trasvase del Ebro. Para eso tenemos que ser contundentes, tenemos que estar unidos, pero aquí y en Madrid a mí no me sirve que me digan, no, oiga, es que nosotros decimos en Aragón que no, pero el jefe en Madrid dice que sí. Pedro Sánchez ya sabemos que dice que sí. Abascal ya sabemos que dice que sí rotundamente a partir de mañana. Yo quiero saber lo que va a decir Feijóo. Porque Feijóo no sabemos lo que dice. Los gallegos ya saben ustedes que cuesta a veces saber si es que sí o no o tal. Chunta y el Partido Aragonés lo tenemos claro. Teruel existe, no lo sé, yo creo que sí, yo creo que estamos de acuerdo, seguro. No tiene nada que ver con las renovables, pero seguro que estamos en contra del trasvase del Ebro. Yo les pido, por favor, que seamos valientes, termino ya, señor vicepresidente, que seamos valientes, que de una vez por todas demos la cara y no digamos una cosa aquí y otra cosa fuera, que la digamos todos en cualquier lugar que estemos. Yo le agradezco de verdad al jefe todopoderoso de Vox que haya sido claro hoy, porque esto a los aragoneses nos despeja muchas dudas. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Ledesma. Muchas gracias, señor vicepresidente en funciones de presidente. Si hoy estamos hablando aquí de PNLs para rechazar el trasvase del Ebro, es consecuencia de un nuevo órdago, de un nuevo chantaje que están presentando los independentistas catalanes y más concretamente de Junts, que ha pedido, dicho en otras palabras, lo que ha pedido es la independencia del Ebro en su tramo catalán. Porque en realidad no estamos hablando de sequía, la hay, es una sequía pertinaz, una sequía muy dura que afecta a toda España, afecta a Cataluña porque forma parte de España, al menos de momento. Afecta a Aragón. En Aragón las cosechas han tenido que reducir un 50% respecto de los años anteriores, precisamente porque hay una falta de agua. En Aragón tenemos muchos pueblos que no tienen agua de boca. Entonces, si hoy hablamos de trasvase, no es por la sequía. Y hay muchas soluciones para solucionar los problemas que tienen de agua en Barcelona. Pero, desde luego, un trasvase del Ebro no es la solución. Primero, porque el agua la necesitan ya, y un trasvase del Ebro, aparte de que requiere una inversión millonaria para una infraestructura fija, para solucionar un problema puntual, no es la solución. Y, sobre todo, porque en el Ebro no sobra agua. Eso es importante que tengamos claro. En el Ebro no sobra agua. Y si hablamos de esto es porque, efectivamente, hay un riesgo. Porque cuando Junts lanza un órdago o chantajea a Pedro Sánchez, ya sabemos lo que hace Pedro Sánchez, porque el problema de cuando cedes ante un chantaje, el chantajista va a venir, va a volver recurrentemente a pedir de nuevo más y más y más, y eso es lo que está pasando. Para más INRI, la ministra Rivera, conocida por estar siempre en contra de los trasvases, de los embalses, de infraestructuras, de grandes infraestructuras hidráulicas, deja la puerta abierta a soluciones extraordinarias y no encuentra mejor sitio para ir a decirlo que en su visita a Murcia, porque lo que buscaba es un enfrentamiento que no lo va a haber, porque ya ha dicho, además Feijóo, ya le doy al señor Izquierdo la respuesta, al señor Feijóo dice que tiene que haber un pacto del agua en toda España, pero en ningún momento pide y habla de trasvases. Y eso es importante tenerlo claro y que lo tengamos todos claro. Ya sabemos lo que pasa cuando Junts y los independentistas catalanes someten a un chantaje al Gobierno de España y a Pedro Sánchez, que al final tragan con todo. Y, mire, señora Pérez, el problema es que lo que diga el Partido Socialista en Aragón ya no vale nada, ya no tiene ninguna palabra. Ustedes han dejado de pertenecer a la sanchosfera. Ustedes ya están fuera de la sanchosfera. Usted en concreto, especialmente, señora Pérez. Porque no se preocupe. Mire, porque me van a decir
Oiga, es que ustedes, cuando hay un reto importante que afecta a Aragón, el Partido Socialista de Aragón calla, incluso en palabras de la señora Pérez, no tiene opinión. Y eso es muy grave no tener opinión en temas que afectan y mucho a Aragón, al futuro de Aragón. Y además ustedes en esa constante desnortados, de estar callados cuando les interesa, diciendo que no tienen opinión, han presentado una PNL y luego se autoenmiendan. Dicen que es un error técnico, pero no es una cuestión de matiz ni un error técnico. Han quitado la frase para fines productivos, porque su primera versión de la PNL era que rechazaban los trasvases para fines productivos. Y ahora se han enmendado, porque claro, evidentemente dejan la puerta abierta a que los trasvases para agua de boca sí. Y hay una experiencia del Partido Socialista en 2008 con Zapatero, el presidente Rodríguez Zapatero, y con el presidente Marcelino Iglesias aquí en Aragón, y con José Montilla en la Generalitat, aprobaron un trasvase a Cataluña para agua de boca, con el voto a favor de la señora Pilar Alegría. No nos olvidemos de que ustedes ya tienen precedentes de aprobar trasvases para Cataluña. Y en 2008 ustedes lo aprobaron. Mire, en 2014 volvió a salir, en el 2014… Señora Pérez, mire, yo entiendo que usted no va a intervenir en ningún punto del orden del día hoy y me parece bien, es respetable, pero no quiere además luego intervenir en todos. Elija. Mire, el Partido Popular de Aragón, en 2014 presidía el Partido Popular de Aragón a Fernanda Rubí. Señor Ledesma, un momento. Señor Ledesma, un momento. Manténganse en silencio durante la intervención del señor Ledesma. Puede continuar. Muchas gracias, señor vicepresidente. En 2014 se volvió a hablar de trasvase en el Senado en concreto y la presidenta de mi partido, el Partido Popular de Aragón, en aquel momento la presidenta Luisa Fernanda Rubí, dio la orden a los senadores del Partido Popular de Aragón de votar en contra. Y votaron en contra. ¿Pueden ustedes decir lo mismo, que vayan a votar en contra los diputados y senadores del Partido Socialista de Aragón en las Cortes de España cuando se plantee un trasvase? ¿Pueden ustedes decir lo mismo? Es más. Señor Ledesma, vaya concluyendo, por favor. Me han interrumpido, señor. Vaya concluyendo. Es más, señora Pérez y señores del Partido Socialista, ¿qué va a hacer el señor Lambán, el senador autonómico señor Lambán, cuando haya que votar esto en el Senado? ¿Va a votar que no, como ustedes quieren? Dicen, porque es lo habitual, usted dice una cosa de palabra y luego hace la contraria. Será importante saber qué va a votar el señor Lambán, el secretario general del Partido Socialista, o Mr. X, por el uso que tiene de la red social X, más que para hablar en público, la utiliza la red social, que es lo que más le gusta. ¿Qué va a hacer el señor Lambán? Señora Pérez, ¿qué va a hacer el señor Lambán cuando toque votar? Gracias, señor Ledesma. ¿Qué va a hacer el señor Lambán cuando toque votar en el Senado del trasvase, señora Pérez? Señor Morón. Señor Morón, Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra. Por favor, señorías, es el turno. No comience, señor Morón. Señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor vicepresidente. Bien, bueno, pues comenzaré con dos puntos en los que yo creo que podemos estar de acuerdo. Quizás sea lo único que estemos de acuerdo en estas iniciativas. Que el agua, especialmente en los países de clima mediterráneo, es un recurso escaso, pero necesario para garantizar el asentamiento de las poblaciones y su prosperidad, y que sin agua es imposible garantizar una agricultura o una ganadería mínimamente productiva. Pues mire, ante estas realidades que yo creo que podemos estar de acuerdo, pues existen dos modelos. Existen dos modelos para hacer frente a esta escasez de agua que especialmente en estos últimos años nos está acechando. El modelo, digamos, tradicional, que apuesta por la regulación de los ríos, por embalsar agua, por buscar un mayor aprovechamiento del agua a través de la modernización de regadíos, que es el modelo de Vox. Y otro modelo que se autoproclama o se autodenomina progresista, ecologista, conservacionista, que derriba presas y que apuesta por la restauración del cauce de los ríos y, en consecuencia de imponerse este modelo, pues acabar con la agricultura y la ganadería en España. Este segundo modelo
es el que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez. Y como es habitual en él, pues las consecuencias pues todos nos las podemos imaginar, que no es otra que es el enfrentamiento entre todos los españoles, en este caso por el agua. La guerra del agua, basada en un mercadeo político que Sánchez utilizará para su propio beneficio, que no es otro que el de mantenerse en la Moncloa. Y no es ciencia ficción, es lo que está ocurriendo en estos momentos, está ocurriendo en estas últimas semanas. Agua por votos. Huelga decir que en este escenario, en este mercadeo, pues evidentemente Aragón siempre tendrá las de perder, aunque ustedes crean, y cuando digo ustedes me refiero a toda la Cámara, crean lo contrario. Dicho esto, queremos dejar claro que en Vox no hemos cambiado de opinión. Seguimos defendiendo un plan hidrológico nacional que mire por los intereses generales y no por los particulares de cada comunidad autónoma en función de lo que le pueden ofrecer al señor Sánchez, y que contemple la interconexión de cuencas para el aprovechamiento de las aguas excedentarias cuando las hubiera a las cuencas deficitarias. Seguimos apostando por el cumplimiento de los compromisos del Estado con Aragón, suscritos en el Pacto de Agua de Aragón, la regulación de los ríos y la construcción de las infraestructuras que en ese Pacto de Agua están recogidas, y la apuesta por la creación y modernización de regadíos atendida en el presupuesto del Gobierno de Aragón de este año 2024 con un incremento de 9 millones respecto al presupuesto del Partido Socialista del año pasado, del año 2023. Por todo ello, lógicamente, pues nos opondremos, votaremos en contra de la iniciativa del Partido Socialista, que se ha olvidado del Pacto del Agua de Aragón. Se ha olvidado. Xunta Aragonesista también. Ahora ya solamente hablan de los compromisos del Plan Hidrológico de Cuenca. Evidentemente, un plan hidrológico que ya habla de una disminución de la apuesta del Gobierno de España por los regadíos en Aragón. 30 embalses nada menos que han desaparecido en ese plan hidrológico de Cuenca de inversiones que se iban a hacer en Aragón. Pues bueno, pues ese es el modelo al que me refería, de derribar presas y de, evidentemente, no apostar por el regadío en Aragón. Ese es el plan de la izquierda, es el plan de Xunta Aragonesista y pues mucho me temo que también el de Podemos y el de Izquierda Unida. En cuanto al resto de proposiciones no de ley y de enmiendas presentadas, pues hombre, la verdad es que pues no las podemos apoyar, porque ustedes quieren negar la posibilidad de cualquier trasvase. Incluso han llegado a decir aquí ustedes, incluso el trasvase de agua de boca. Apúntenselo, apúntenselo eso, porque dentro de unos años habrá alguien que se lo recordará. Se oponen ustedes a un debate nacional en una cuestión tan fundamental como es el agua. Bien, pues mire, desde Vox le decimos que se equivocan. Señorías, porque los enemigos de los regantes, agricultores y ganaderos de Aragón no son los regantes y agricultores de Murcia o de Valencia o de Cataluña. Al igual que los enemigos de los agricultores y ganaderos españoles no son los agricultores y ganaderos franceses o viceversa. Es el ecologismo radical y las políticas globalistas de Bruselas las que están acabando con la agricultura y la ganadería en Europa, ofreciendo a bajo precio las tierras de nuestros agricultores y ganaderos a grandes corporaciones y fondos de inversión que están expoliando nuestro campo. El resultado, en unos años, si no ponemos pie en pared, será la pérdida de la soberanía alimentaria, con el agravante de que no solo seremos capaces, de autoabastecernos, sino que además nos dirán lo que tenemos que producir y lo que tenemos que comer. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias, para la presentación y defensa de la proposición no de ley 3224. 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, en la vida tiene que escuchar uno cosas muy sorprendentes, cosas que si no las escucha uno con sus propios oídos harían sonrojar a cualquiera. El otro día, aquí en esta casa, se dijo que los socialistas aragoneses íbamos tarde en el rechazo a los trasvases y que íbamos tarde en la defensa de la unidad de Cuenca. Pero ¿dónde han estado ustedes los últimos 25 años? ¿Dónde han estado ustedes estos últimos 25 años? ¿Es que se creen que la gente no tiene memoria, que no se acuerda la gente?
Nosotros, los socialistas, siempre hemos estado en contra de los trasvases del Ebro. Siempre. Ayer, antes de ayer, hoy y mañana. Y durante todo este tiempo, el Partido Popular ha apoyado el trasvase del Ebro de Aznar. Y conviene recordar algunas cosas aquí. El 18 de febrero del año 2004, el entonces presidente Aznar colocó la primera piedra del trasvase del Ebro. Aquel trasvase supuso la mayor amenaza al desarrollo de Aragón y de toda la cuenca del Ebro. Anteriormente, en julio del 2001, el Gobierno del Partido Popular aprobó el Plan Hidrológico Nacional del trasvase y fue aprobado con los votos del Partido Popular, de Coalición Canaria y sí, también de Convergencia y Unió, de los predecesores de Junts. Seguro que les suena lo del pacto del Majestic, seguro que les suena a ustedes el pacto entre Pujol y Aznar. El Partido Socialista votó en contra. Nunca ha habido una propuesta de trasvase tan brutal como esa. 1.050 hectómetros cúbicos anuales que irían mayoritariamente a Valencia, a Murcia y a Andalucía. Y sí, también a Cataluña. El trasvase del Partido Popular supone la hipoteca del desarrollo futuro de Aragón y de toda la cuenca del Ebro. Y por ello el rechazo de la sociedad aragonesa ha sido unánime, a excepción, claro, del Partido Popular de Aragón, que siempre lo apoyó. Ustedes defendieron a capa y espada. Alguna destacada dirigente suya llegó a decir que lo mejor que le puede pasar a Aragón es el trasvase del Ebro. Afortunadamente para los españoles y para los aragoneses, el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, ganó las elecciones. Y lo primero que hizo ese Gobierno fue retirar las tropas de Irak. Y lo segundo que hizo fue parar el trasvase del Ebro. Sí, señorías, el día 21 de abril del 2005 los votos del Partido Socialista terminaron con el trasvase del Ebro. Aquel día solo hubo un partido que votó en contra de la derogación y a favor de seguir el trasvase, el Partido Popular. Y la portavoz ese día hizo una curiosa afirmación. Dijo que se materializaba una vergonzosa servidumbre del Gobierno del Partido Socialista hacia sus socios de Esquerra Republicana. Oigan, es que esto de Cataluña a ustedes les vale para todo. Ustedes pactan con los nacionalistas el trasvase y luego acusan al Partido Socialista de ceder ante los nacionalistas por derogar el trasvase. Lo suyo es de traca valenciana. Pero la cuestión es que ahora existe el riesgo de que se reactive el trasvase. Pero no solo ese que reclamaba un consejero de la Generalitat y que la ministra ya ha dicho que no se iba a hacer. El riesgo más grave es que el Partido Popular y Vox reactiven el trasvase del Ebro. Lo sigue reivindicando sin complejos el verdadero líder de la derecha, José María Aznar, un trasvase que reclaman a diario los presidentes populares de Valencia, Murcia y Andalucía. Pero es que Feijóo promete reiteradamente, lo ha vuelto a hacer ayer, un nuevo plan hidrológico nacional. Y en Murcia, Andalucía y Valencia promete el agua cada vez que va. Abascal hay que reconocer que defiende los trasvases aquí y allá, que no se esconde como Feijóo cuando vino aquí. El Partido Popular y Vox son el verdadero peligro de trasvase. Cuando Feijóo, Abascal, Mazón, Moreno Bonilla o López Miras reivindican el trasvase a Levante, ustedes hablan con la boca pequeña. Tienen en el Partido Popular un rechazo selectivo al trasvase, según si los territorios son de mayoría del Partido Popular, según si le interesa a la calle Génova o no. Pero bueno, además de reafirmar el rechazo a los trasvases de la cuenca del Ebro, también debemos instar al Gobierno de Aragón a que se ponga manos a la obra para desarrollar todos los regadíos que quedan por crear y por modernizar. Los gobiernos de Sánchez y Lambán han hecho una apuesta histórica en Aragón por el regadío. Aragón es la segunda comunidad con más inversión del Gobierno de España en regadíos durante estas legislaturas de Sánchez. Y, desde luego, con los gobiernos de Lambán se han puesto en marcha casi 50.000 hectáreas de nuevos regadíos, muchas ya terminadas y otras en obras que el Gobierno actual puede continuar. Lo que hay que ver es cuál es el compromiso del Gobierno del Partido Popular y Vox a futuro.
¿Van a arreglar el desaguisado de la renuncia al modelo de financiación aragonés de regadío? ¿O van a poner en marcha, termino, señora presidenta, o van a poner en marcha la transformación en nuevas zonas de regadío? ¿O piensan vivir estos años de inaugurar los regadíos ya empezados por los socialistas y no hacer nada más? Por supuesto que nosotros defendemos la unidad de cuenca y la reserva hídrica contemplada en el Estatuto. Por supuesto, apoyaremos las mociones del resto de partidos y esperamos también que el Partido Popular... Gracias, señor Iglesias. Continuamos para la intervención y defensa de las enmiendas presentadas durante un tiempo máximo de 3 minutos por cada grupo. En primer lugar, intervención y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a las proposiciones no de ley 6.23, 11.24 y 32.24. Tiene la palabra el señor Ledesma. 3 minutos. Muchas gracias. Y brevemente, sí, el Partido Popular hemos enmendado las proposiciones no de ley que han presentado otros grupos porque en unas se olvidaban de hablar del Pacto del Agua y sí, entendemos que el Pacto del Agua, la reserva hídrica y el trasvase son elementos de una misma, son las 3 caras de un mismo elemento que no podemos obviar. No podemos pretender que no haya trasvase y no hacer las obras para poder aprovechar esa reserva hídrica que nos da el Estatuto. Es un poco la imagen del baturro que aguanta el botijo, pero que no hace nada por solucionar los problemas que tenemos en Aragón de agua, de necesidad de agua para regadíos, para agua de boca de muchos municipios. Es imposible hablar de trasvase, hablar de reserva hídrica y no hablar de las obras del Pacto del Agua. Por eso entenderán que no podemos aceptarla. Por eso hemos presentado la misma enmienda a todas las propuestas, a todas las PNLs, porque evidentemente aquí lo que estamos tratando es de negar un trasvase, pero consecuencia del órdago que Junts, concretamente de los independentistas catalanes, están pidiendo para hacerse con el Ebro en su tramo catalán. Y eso es lo que en realidad hay detrás de toda esta cuestión y lo que queremos que, evidentemente, se posicionen en estas Cortes y saber si el Partido Socialista estará en contra de lo que pide Junts respecto de la independencia del Ebro en su tramo catalán. Gracias, señor Ledesma. Intervención ahora de Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón para la defensa de su enmienda a la proposición no de ley 1824. Señor Sanz, su turno. Sí, gracias, presidenta. Si estamos hablando de esto, señor Ledesma, no solo es consecuencia de la voluntad o de los deseos expresados por el consejero de la Generalitat, que además ya han sido desmentidos por Ministerio y también por Confederación Hidrográfica, no está ahora mismo en planificación. También estamos hablando de esto por los deseos y la voluntad expresada por el señor López Miras, del Partido Popular, o por sus socios de gobierno aquí y su socio nacional. Es decir, el señor Nolasco ya ha dicho que necesitamos un plan hidrológico nacional que permita traspasar agua entre cuencas y sobra, como si el agua fuera una cuestión que sobrase en los términos en los que ustedes lo plantean, y el señor Abascal lo ha vuelto a pedir hoy. Miren, señorías, el problema de todo esto es que lo utilizan para el enfrentamiento político, pero aquí hay una realidad de fondo que están obviando todos y todas en sus intervenciones y que es el cambio climático y la escasez de agua, la sequía recurrente, la sequía crónica, y eso nos lleva a que ni aquí, ni en la Generalitat, ni en Valencia, ni en Murcia se puede seguir exigiendo el incremento de la demanda alegremente. Y hasta que no entendamos eso, nos estaremos equivocando. Por eso les hemos propuesto una enmienda en la que digamos alto y claro no a los trasvases, vengan de donde vengan, sin más. Y una cuestión, como han hablado mucho del sector primario y han hablado mucho, sobre todo el señor Morón, sobre los ecologistas y sobre la perversión de los ecologistas, hoy se ha producido una cosa interesante, que 50 organizaciones ecologistas francesas ya se han alianzado con los agricultores y agricultoras, que lo que están diciendo es no al capitalismo global que los expulsa. Eso que está en nuestra ley de protección de la agricultura social y familiar, y eso que quieren ustedes desmantelar. Eso es lo que piden los agricultores franceses y los españoles también. Turno ahora para intervención y defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley 3224 por enmienda número 1, Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Como al señor Ledesma le había quedado alguna duda sobre la
famosa frase, le voy a decir a lo que me refiero con eso de los fines productivos. Y es que cuando se planteaba el trasvase a Valencia, a Murcia y a Andalucía, no se planteaba solo para regar, se planteaba también para hacer campos de golf, para hacer urbanizaciones en zonas que están mucho más desarrolladas que Aragón. Y nosotros siempre hemos mantenido la misma posición. Y ustedes son un partido trasvasista. ¿Dónde estaban ustedes el día 8 de octubre del año 2000? ¿Se acuerdan dónde estaban ustedes el 8 de octubre del año 2000? Nosotros estábamos manifestándonos en la Plaza del Pilar, toda esta bancada. ¿Dónde estaban ustedes? No había ninguno. ¿Sabe dónde estaban? Votando a favor del Plan Hidrológico Nacional de Aznar, votando a favor del trasvase, votando en contra de los recursos para pararlo que ponía el Gobierno socialista de Aragón en España y en Europa. Ahí es donde estaba el Partido Popular, votando a favor. Y hay que decirlo, con el Gobierno del Partido Socialista al frente, la sociedad aragonesa ha parado los trasvases, luchando frente al PP en Aragón, en Madrid y en Bruselas. Y ustedes, señores del Partido Popular, vienen a dar lecciones, pero la realidad es que ayer y hoy ustedes forman parte de un partido trasvasista que pone en riesgo el futuro de Aragón. Me preguntaba usted aquí ahora, señor Ledesma, si estábamos en contra de que se dividiera la cuenca. Ayer, hoy y mañana estamos en contra de que se divida. Y además, la ministra ha sido clara, no se puede dividir la cuenca. Está en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que es una ley orgánica. No se puede hacer y no va a suceder. Y al señor Morón yo le reconozco a Vox la valentía de ser un partido trasvasista en toda España, y eso hay que reconocerlo. Pero la verdad es que me hace gracia cuando hablan de la Unión Europea como ese sitio contra la agricultura, de ecologistas. ¿Se entera usted que el comisario de Agricultura europeo es suyo, que es del partido de la ultraderecha de Polonia, pero se ha enterado que es del partido hermano de Vox? Bien, muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, para la defensa de la enmienda a la proposición no de ley 3224. Un minuto. Gracias, señora presidenta. Pues yo creo que se dieron ustedes cuenta, señor Iglesias, de que habían metido la pata hasta el Corvejón, que dicen en mi pueblo, y modificaron esa pequeña palabra que parece una tontería, pero claro, dejaba una intención que a mí no me gustó. Y como ustedes son mucho de cambiar de opinión, digo, a ver si luego van a cambiar de opinión estos del Partido Socialista y dicen que, claro, que para agua de boca sí, pero para regar no. Entonces, veo que la intención, por lo menos hoy, ya veremos mañana, que ya les digo que esto de la opinión a mí me tiene preocupado. Que digan los socialistas, lo decimos ahora y siempre, mire que su jefe lleva una temporada que no sabe uno si va o viene. Entonces, como tengo claro... Tranquilo, ahora hablo yo y seguro que luego habla usted, seguro. La pregunta es, entiendo que la acepta porque es la misma que la suya, pero que, señor Iglesias, que estos discursos me han dicho a mí que se graban. Entonces, ojo, dentro de 6 meses le llame Pedro Sánchez, que a los de Huesca me dicen por ahí que les llama, y le diga que tiene que cambiar de opinión, ¿eh? Agradezco que me la acepte. Gracias, señor Izquierdo. Madre mía, qué risa. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes durante un tiempo máximo de 3 minutos, comenzando por la agrupación parlamentaria Podemos. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, menudo papelón que tiene hoy aquí sobre todo el PP, no solo porque el Partido Popular en el Estado está a favor del trasvase, sino porque aquí sus socios de gobierno, esos que también lo hacen, también están en contra. Pero también menudo papelón tienen aquí algún grupo parlamentario del Gobierno del Estado, porque la ministra Rivera también ya se le ha escapado que si hiciera falta. Nosotros, por suerte, lo decimos en Aragón, lo decimos en Murcia, en Valencia,
los compañeros de Murcia dicen no al trasvase del Ebro, los de Valencia dicen no al trasvase del Ebro, en Aragón decimos no al trasvase del Ebro. Y en Aragón vamos un puntito más allá, decimos no al trasvase del Ebro incluso entre cuencas de Aragón. Decimos no al trasvase de que se está haciendo entre cuencas para el pantano de Mularroya, no al pantano de Mularroya con 3 sentencias en contra. Sin más, vamos a dejar bien clara nuestra postura, que es no al trasvase del Ebro aquí en Madrid, ya lo ha dicho nuestra coordinadora general, así que, sin más, no al trasvase del Ebro. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra el señor Moreno por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, este es un tema, yo pensaba que los aragoneses nos habían pedido aglutinar un consenso mayoritario, veo que no va a ser así. Aragón Teruel Existe, desde el minuto cero hemos expresado nuestro completo rechazo a las propuestas directas, a las insinuaciones, a las propuestas encubiertas de los trasvases del Ebro, así que lo reiteramos. Estamos en contra del trasvase del Ebro, de la propuesta hacia regadíos a Cataluña y también de la demanda que viene desde Murcia. Desearíamos que fuéramos capaces de lograr una posición común para lograr disipar cualquier posibilidad, pero a través de estas proposiciones no de ley y de las posturas previas que he escuchado en los grupos, creo que va a ser difícil. Hay demasiada intención de confrontación sobre el modelo nacional por parte de quienes esconden la idea del trasvase del Ebro detrás de la denominación de Plan Hidrológico Nacional. Y hay un interés político, partidista o de bloque, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, al vincular la amenaza del trasvase con la lectura de la coyuntura política. Esas posiciones de partida debilitan la fortaleza de Aragón. Nosotros, aunque no estamos de acuerdo con todas las proposiciones que aquí se han hecho, vamos a apoyar todas. Vamos a apoyar todas precisamente para intentar formar una posición de bloque en favor de Aragón. La mejor forma de evitar un trasvase es tener una voz unánime y rotunda que defienda esta tierra. Por otro lado, aunque no afecte a la parte dispositiva, quizá es necesario subsanar la rata que hay en la proposición no de ley del Partido Socialista respecto al volumen de las demandas. La solicitud que ha llegado de Cataluña son 5 hectómetros cúbicos para regar 5.000 hectáreas de viñedos, no 5.000 hectómetros cúbicos. Decimos lo de la corrección, que es evidente que se trata de una rata, porque necesitamos profundizar en el conocimiento, en el rigor, en la divulgación sobre la política de aguas en Aragón. Debemos partir del derecho a la reserva hídrica fijada en el Estatuto de Autonomía. La oposición al trasvase no debe utilizarse para justificar la falta de desarrollo tanto de concepto como de inversiones de una política de agua del siglo XXI en Aragón. Es necesario integrar los principios de sostenibilidad en la política de agua, profundizar en el conocimiento científico con más tesis doctorales, con líneas de investigación en el CITA, en el CSIC, en la universidad y, sobre todo, divulgar el conocimiento entre nuestros agricultores y nuestras empresas. No hay divulgación de los técnicos que vienen trabajando en ello. No llegan las mejoras tecnológicas en los sistemas de riego. No avanzamos en modelos adaptados a cada uno de nuestros paisajes agrarios. No avanzamos en la regulación adecuada para cada cuenca. Así que lo mismo que Cataluña no ha hecho una gestión adecuada de sus recursos, como muestra es la necesidad de que hoy de la aplicación de las restricciones de agua en muchos municipios, en Aragón, donde también hay una sequía estructural muy prolongada, este problema de ausencia de planificación es muy evidente, en especial en la margen derecha del Ebro. Y termino reiterando mi ofrecimiento. Es necesario que Aragón lance una voz contundente y unida desde estas Cortes, de no al trasvase y sí al desarrollo de infraestructuras hidráulicas. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Pasamos ahora a la fijación de la posición en relación con las enmiendas presentadas. Si necesitan hacer algún receso, comienzo. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista puede intervenir durante 1 minuto para fijar su posición en relación con la enmienda presentada por el Partido Popular. Si no
no aceptaríamos la enmienda y votaríamos la iniciativa tal como está, pidiendo un posicionamiento claro entre trasvase sí y trasvase no. Y me adelanto ya y pediríamos la votación por separado al acuerdo que han llegado para la iniciativa del PAR para votar los 4 puntos por un lado y el quinto por otro. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, para fijar su posición en relación con la enmienda. Gracias, presidenta. Tienen los portavoces de los grupos, ya les he pasado a todos esta mañana la redacción en la que hemos llegado a un acuerdo con la enmienda que presentaba el Partido Popular. Ahora, además, Chunta pide el voto por separado. No tenemos problema en aceptar el voto por separado, porque para nosotros lo importante es que cada uno pueda demostrar su posición, que eso es muy ilustrativo. Muchas gracias. Sí, señor Izquierdo, si nos puede pasar a la mesa la transacción a la que han llegado grupos Parlamentario Popular y Vox en Aragón para fijar su posición en relación con la enmienda. Señor Ledesma. Nosotros hemos transaccionado con el y respecto de las enmiendas ya he dicho que no aceptamos ninguna de las enmiendas, excepto la de, bueno, eso, que no aceptamos ninguna. Gracias. Gracias, señor Ledesma. Señor Morón. Grupo Parlamentario Socialista, para fijar su posición con respecto a las enmiendas. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Nosotros rechazaríamos la enmienda del Partido Popular a la nuestra y aceptaríamos nuestra propia enmienda y la del Partido Aragonés porque tienen el mismo, sería el mismo texto. Presidenta, ¿puedo solicitar la votación? Se le he pedido al portavoz del Partido Socialista la votación por separado de la enmienda de la PNL del PSOE, los 2 primeros puntos en una votación y los 2 segundos en otra. Señor Iglesias. Sí, aceptamos la votación por separado, sí. Hacemos un receso de 2 minutos para ordenar la votación.
Bueno, vamos a comenzar la votación. Ah, bueno, espera. Timbre, timbre. Que igual hay alguien fuera. Un momento, Darío. Un momento. Comenzamos la primera votación en los mismos términos, que es la de Xunta Aragonesista, proposición no de ley número 6/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, incluido el voto telemático. Votos a favor 31, votos en contra 34. Por lo tanto, decae la iniciativa de Xunta Aragonesista. Pasamos a votar la iniciativa del Partido Aragonés, que se vota separado de los puntos 1 a 4 en primer lugar. Comienza la votación. El telemático no estaba incluido. Es más uno. O sea, es más uno. Sí, 65 más uno, ¿no? Se faltan 66 emitidos. Sí. ¿Sabes? Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 66, incluido el voto telemático. Votos a favor 59, votos en contra 7. Con los primeros 4 puntos de la iniciativa de Partido Aragonés salen adelante. Se vota el punto número 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 66, votos a favor 54, votos en contra 12. Sale adelante el punto 5. Continuamos la votación de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular y Vox, que se vota en los mismos términos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 66, votos a favor 61, votos en contra 5. Sale adelante la iniciativa. Y votamos finalmente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en dos puntos. Sí, Señor Iglesias. Y 3 y 4. En primer lugar, los puntos 1 y 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 66 emitidos, votos a favor 32, votos en contra 34. Decae la iniciativa. Los dos primeros puntos. Pasamos a votar los puntos número 3 y 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 66, votos a favor 30, votos en contra 34, abstenciones 2. Decaen los puntos 3 y 4. Pasamos a la explicación de voto por un tiempo máximo de 2 minutos. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos que han votado a favor y también a los que no han votado a favor en alguna o en uno de los puntos, porque bueno, poco a poco nos iremos aproximando y al final hay cosas que yo creo que no son tan significativas como algunos las ponen encima de la mesa, pero bueno, lo importante es que el rechazo al trasvase quede claro y eso es para nosotros muy importante. Nuestra posición ha sido votar a favor a todas las propuestas, porque cualquier propuesta
Sí, el PSOE también, portavoz. Cualquier propuesta que venga a trabajar para defender los intereses de Aragón, al Partido Aragonés le va a parecer bien siempre. Da igual quién la haga. Y les voy a decir una cosa a los dos grandes grupos, porque si no la digo, reviento. Ustedes, en alguna época de su vida, los dos, han sido trasvasistas. Y quien les ha convencido de que no lo sean, somos nosotros. No saben ustedes la aportación que el Partido Aragonés ha hecho a esta tierra. Y nos alegramos profundamente de que les hemos convencido, porque ahora debemos defenderlo con una auténtica, con el convencimiento claro de que es cierto, de que lo están defendiendo. Eso es bueno. El diputado de Teruel Existe decía, Joaquín, que no estamos de acuerdo con todas, pero las votamos a favor. Eso ha quedado raro, pero bueno, no pasa nada. Desde el principio de Teruel Existe están en contra, lo que pasa es que vuestro principio es mucho más corto que el del resto. Entonces, sabéis que otros llevamos toda la vida defendiendo esto. Nos alegramos de que os suméis, nos alegramos de que trabajéis y, sobre todo, nos alegramos de que en estas Cortes todo el mundo deje clara su posición. Y luego, por último, estoy aquí un poco al lado, me da un poco de... pero lo voy a decir. Me da mucha pena que los aragoneses os han puesto a los diputados de Vox aquí para defender Aragón y os dé absolutamente igual y os dediquéis a defender los españolazos, el español muy español. Pues mirad, yo no soy español muy español, soy aragonés muy aragonés, que es ser dos veces español. Y defiendo mi tierra. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Moreno. Sí, gracias, presidenta. Pues, hombre, estamos satisfechos a medias. Nos habría gustado que hubiera un consenso total y la realidad es que cuando vuelva el trasvase estaremos preparados y espero que nos pongamos todos de acuerdo. Hemos votado que sí a todas PNLs porque todas decían no al trasvase. Cada una tenía su matización política y es lo que no debería haber imperado hoy aquí. Pensamos que los aragoneses nos pedían firmeza, contundencia y no se ha visto. Bueno, esto es un trasvase de recursos, igual que el trasvase de parques eólicos. Esto es un trasvase de agua y ya se lo explicaré al señor Izquierdo. Es un trasvase que va de las zonas pobres a las zonas ricas, igual que la electricidad que producen tantos parques eólicos. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín. Sí, gracias, presidenta. Primero, agradecer a los partidos que han votado a favor de la iniciativa de Chunta Aragonesista. La verdad es que es una pena que no haya salido. Era una iniciativa que simplemente había que posicionarse sobre trasvase sí o trasvase no. No pedía nada más. Hemos visto como el PP ni Vox la han apoyado. La verdad es que es raro porque... Y crea cierta incertidumbre de determinadas cosas. Hoy hemos visto a Rafael Hernando, por ejemplo, diputado del Partido Popular, que ha colgado un tuit a las 11:35 de la mañana que pone: si el ramal norte del trasvase del Ebro se hubiera hecho, hoy apenas habría restricciones en Cataluña y ninguna en Barcelona. La demagogia de Esquerra Republicana y el PSOE tumbaron la obra. El año pasado el Ebro tiró al mar más de 7.000 hectómetros cúbicos. ¿Esto lo van a criticar o no lo van a criticar? Porque ustedes en su iniciativa solamente hablan de Cataluña, pero también hay que hablar cuando lo dice Murcia, cuando lo dice Valencia, cuando lo dice Andalucía o cuando lo dice Rafael Hernando. Y eso es lo que pretendía esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón. Bueno, pues en primer lugar, hombre, tengo que contestar al señor Izquierdo. Hombre, mire, no solamente usted dice que se avergüenza de que haya 7 diputados de Vox aquí en la Cámara representando a los aragoneses o que estemos representando. Mire, nosotros, los aragoneses que nos han votado, por qué nos han votado. Porque eso estaba en el programa. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que íbamos a votar en contra de la transferencia de aguas a aquellos territorios que no tienen agua. Entonces, si nos han votado es porque hay bastantes más aragoneses que no se avergüenzan tanto por estar en Vox como por estar en el Partido Aragonés. Probablemente se avergüenzarían bastante más de estar en el Partido Aragonés. Pero mire, simplemente, como estamos en la explicación de voto, querría insistir un poco en el comentario que he hecho anteriormente. Y yo creo que están errando el foco. Empecinarse en
en que no haya un plan hidrológico nacional que aborde la cuestión de la escasez de recursos hídricos en España, pues mire, es empecinarse. Yo les recomendaría que se aflojen el cachirulo. Se lo recomendaría. Se aflojen el nudo de la corbata a aquellos diputados que no llevan corbata, el nudo del cachirulo, porque esto es una necesidad y va a ser un debate nacional que, queramos o no queramos, va a estar allí. Y ustedes, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, lo saben. Y saben que al final van a tener que estar en ese debate. Y no pueden decir con esa rotundidad que dicen no al trasvase, no siquiera ni para fines productivos ni para el agua. Saben que no pueden decirlo. Lo están diciendo con la boca pequeña. La legislatura es muy larga. Volveremos a hablar del tema. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora al Grupo Parlamentario Socialista. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Yo, en primer lugar, agradecer a todos los grupos que han votado a favor de nuestra proposición no de ley. Y, evidentemente, nosotros como partido hemos votado a favor de todas las proposiciones de ley, porque todas planteaban el rechazo a los trasvases del Ebro. Yo creo que lo importante es que hubiese habido aquí una unanimidad, un apoyo total. La verdad es que no hemos entendido por qué el Partido Popular ha votado en contra de nuestra proposición, incluso con la votación por separado, porque simplemente rechazamos los trasvases como hemos hecho siempre, pero además instamos a que el Gobierno de Aragón se ponga manos a la obra y aporte y apoye al Gobierno de España, que ha hecho la inversión histórica en regadíos en nuestra comunidad autónoma. La provincia de Huesca, la primera en inversión de toda España, y Aragón, la segunda comunidad autónoma con más inversión en Aragón. Y esa es la realidad. ¿Y qué va a hacer el Gobierno de Aragón? ¿Va a apoyar? El Partido Popular y Vox van a apoyar, van a ponerlas encima de la mesa para seguir haciendo regadíos sostenibles o no. Y simplemente un apunte, no me gusta interactuar con el Partido de Aragones en este sentido, porque entiendo que no somos los rivales políticos en este momento, pero simplemente un apunte, no son ustedes tan puros. Le tengo que recordar cuando se fue en ese momento vicepresidente del Gobierno Biel a Valencia y les dijo a los empresarios de Valencia que, bueno, que si el trasvase en vez de cogerlo más arriba lo cogían ya abajo, debajo de Tortosa, que entonces igual sí que podía ser. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ledesma. Le ha mencionado la bicha al señor Izquierdo. De todas maneras, no pasaba. Es decir, simplemente por decirle, quiero dejar claro que el Partido Popular de Aragón está en contra de los trasvases del Ebro. Estará en contra de para cualquier fin, que quede claro. No sobra agua del Ebro y lo manifestamos, lo hemos votado aquí, lo hemos traído a votación, lo hemos batido y lo confirmamos. Y luego resulta que usted dice el Partido Socialista siempre, siempre, usted se ha olvidado del 2008. Hombre, yo entiendo que usted es joven y a lo mejor el 2008 la memoria le cae un poco lejos, pero hombre, pregunte cerca de usted, porque en 2008 el Partido Socialista, Rodríguez Zapatero en Madrid, un tal Marcelino Iglesias, de presidente de la DGA, que creo que le sonará, y José Montilla en la Generalitat, aprobaron, pidieron, trabajaron y aprobaron. Sí se aprobó. Se aprobó y con el voto a favor de una tal Pilar Alegría. Discúlpeme por mencionar la bicha, pero Pilar Alegría estaba, votó a favor en 2008 y lo que quiero dejar claro, ya están negociando los independentistas catalanes y Junts la posibilidad de trasvasar agua. Eso viene en un periódico hace un rato, el periódico de Aragón, lo viene. Y decir, van a ustedes, y sobre todo, ¿qué va a votar el senador autonómico Javier Lambán en el Senado cuando haya que votar el trasvase a Cataluña o cuando haya que votar la independencia del Ebro en su tramo catalán, como piden los de Junts? ¿Qué va a votar el señor Lambán? Eso es lo importante, porque esa es si veremos si le entra un ataque de coherencia entre lo que dice y lo que vota, o se mantiene siempre en decir una cosa y votar la contraria. Gracias, señor Ledesma. Presidenta. Señora Pérez. Una vez concluido el debate y por no interceder en el curso del debate, pido la palabra por el artículo 121.2 y punto 3, por alusiones que evidentemente el portavoz del Grupo Popular ha hecho cuando estaba interviniendo en la tribuna y por afectar al decoro del partido político al que representa este grupo parlamentario y a quienes lo han representado.
¿A qué alusiones se refiere cuando estaba en la tribuna? Ha interpelado, ha dudado del posicionamiento del Partido Socialista constantemente en cuanto a la relación. Perdón. Forma parte del debate, señora Pérez. Perdón, sí. Forma parte del debate y estamos continuamente de un lado al otro haciendo lo mismo. Perdone, presidenta, además ha mentido, porque le tengo que recordar al señor Ledesma, portavoz del Partido Popular, que entiendo que no tienen miedo en escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez. No, le tengo que recordar que en el año 16... Señora Pérez, le he dicho que forma parte del debate y que estamos así continuamente de una bancada a otra. Perdone, me ha estado interpelando constantemente y usted no la ha callado. Silencio, por favor. Señora Pérez, le doy la palabra. En el año 2016, los representantes aragoneses en el Congreso de los Diputados, y no hablo muy lejos porque aquí hay dos, el señor Galeano y el señor Urquizu, que votaron en contra precisamente del trasvase del Ebro, cosa que todavía no hemos visto a los representantes del Partido Popular. Por lo tanto, nuestra posición, la posición del Partido Socialista en Aragón en contra del trasvase es absolutamente claro. Y concluyo, señora presidenta, a otra alusión que ha hecho directamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lo que es curioso es que solo escuchamos al portavoz del Grupo Popular, al señor Ledesma, salir a la tribuna para hablar de política nacional. No lo hace cuando tiene que dar la cara, cuando la justicia le obliga a abrir una escuela, o no lo hace cuando tiene que justificar un viaje ocioso y más que cuestionable del presidente, el señor Azcón, a Puerto Rico, que saca a diputadas, otrora de Ciudadanos, que evidentemente tiene que hacer... Pídeme la palabra. Sí. Sí, le he quitado la palabra, señora Pérez, entre otras cosas porque tiene un tiempo de 3 minutos y aquí no teníamos ni el contador puesto. Señora Pérez, estamos en un pleno para debatir las iniciativas. Ha pedido la palabra, me ha dicho por qué alusiones la quería pedir, le he concedido la palabra. Se termina la discusión. ¿Por qué no me la ríe él? No hagas caso. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Debate y votación de la proposición no de ley 110/23 relativa al plan de redistribución del mapa sanitario de Aragón. Hasta que no haya silencio no vamos a continuar. Ya está, pues estamos hasta las 10. Continuamos. Punto número 8. Debate y votación de la proposición no de ley 110/23 relativa al plan de redistribución del mapa sanitario de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, pues hoy venimos aquí a hablar de cómo el PP vuelve a recortar la sanidad pública. Otra vez el PP recortando la sanidad pública. 1.816 aragoneses más en listas de espera quirúrgica de más de 6 meses de duración, una campaña de vacunación que se abre a población general un mes más tarde de lo debido y una pésima planificación de la asistencia sanitaria en el repunte de virus respiratorios. Pero para ustedes todo eso no es suficiente. Además, también han quitado días de consulta de más de 30 municipios de toda la geografía aragonesa.
La anunciada redistribución del mapa sanitario de Aragón no es más que el enésimo intento de esta derecha rancia por quitarnos servicios públicos. Y vamos a intentar evitarlo, ya se lo anuncio. Ustedes dicen que no hay colapso sanitario y una de sus directivas lo reconoce en una entrevista. Ustedes se quejaban de la gestión de la pandemia y ahora su directora general de Salud Pública dice que fue ejemplar. Ustedes dicen que Pedro Sánchez rompe España, pero tratan de apropiarse de todas las inversiones que su Gobierno genera en nuestra comunidad. Ayer tuvimos otro ejemplo de ello en el Hospital San Jorge de Huesca. Siento que no esté el consejero Bancarero ni tampoco el presidente Azcón, pero han intentado todos ellos apropiarse de las inversiones generadas por el anterior Gobierno de Aragón y por el Gobierno de España, de ese Pedro Sánchez que ustedes llaman malvado, pero tratan de apropiarse, como digo, de sus éxitos. También decían que iban a contratar médicos y enfermeras, hasta hablaban de fórmulas novedosas para lograrlo en el mundo rural. Pero la realidad es que con el PP en la Administración se contratan menos profesionales que nunca. ¿Cómo nos vamos a fiar de este Gobierno? En la oposición fingían preocupación por la sanidad pública, pero cuando ganan las elecciones vemos que tratan de conseguir que la calidad de la sanidad rural disminuya. Ahora sus esfuerzos en la actuación, o más bien en la sobreactuación, van encaminados a intentar que los aragoneses se preocupen por la amnistía antes que por la sanidad, la educación o las amistades peligrosas del señor Azcón. El sábado 10 de febrero se celebra la ceremonia de los premios Goya. Entiendo que esperen premio a mejores actrices y mejores actores. Y siento ser yo quien se lo diga, pero no lo van a lograr, porque lo hacen ustedes fatal. Después de todo lo que han montado, la amnistía es la preocupación número 24 de los españoles. 24, que yo creo que les preocupa más el precio de la última gominola que sale al mercado. Y por eso hablamos hoy de sanidad, porque eso sí les preocupa. A los ciudadanos de Salasaltas, de Hinojosa del Jarque o de Mayén sí les preocupan sus recortes en la sanidad, sí les preocupa que los médicos vayan menos días a su pueblo. Nuestros pueblos precisan servicios y la sanidad es quizás el más necesario de todos ellos. Y la cosa va a empeorar. Van a comenzar las amortizaciones de plazas de médicos en las zonas rurales. Han oído bien, van a comenzar las amortizaciones de plazas de médicos en el medio rural aragonés. La primera va a ser en el Centro de Salud de Ayerbe y la siguiente parece que va a ser en el Centro de Salud de Almudévar. Por cierto, vaya fijación con la provincia de Huesca, señorías. Aquí va el reto. Si no es cierto, si estoy mintiendo, salgan aquí y desmiéntanlo. Niéguenlo, nieguen que van a amortizar esas plazas. Como imaginan, no vamos a admitir sus enmiendas, las enmiendas del Partido Popular y de Vox. Sí que adicionaremos la enmienda presentada por el señor Izquierdo del Partido Aragonés. Como imaginan, no vamos, como digo, a admitir esas enmiendas. La modificación del mapa sanitario de muchas ciudades es imprescindible. En la capital orcense, por ejemplo, es casi urgente. Abran procesos participativos, escuchen a alcaldes, a consejos de salud, a asociaciones, a profesionales. Sean ustedes ambiciosos, pero a la vez muy cuidadosos. Una adecuada distribución del mapa sanitario debe tener en cuenta los flujos de población, las cuestiones socioeconómicas, la accesibilidad y el reparto de cartillas. Dejen de nombrar altos cargos, que van ya 32, más de los que tenía el anterior Gobierno, con casi 2 millones de euros de exceso, e intenten encontrar perfiles adecuados para las direcciones. Han recibido tantas negativas que están rascando ya el arroz pegado de la paella, llegando a nombramientos grotescos. Y claro, no hay brillantez, no hay visión global, no hay experiencia, no hay iniciativa y recortar es la única idea que tienen. Hagan su trabajo. Paralicen los recortes y podrán contar con este grupo parlamentario para ayudarles a estructurar la asistencia sanitaria que merecemos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno ahora para la intervención y defensa de las enmiendas presentadas durante un tiempo de 3 minutos. En primer lugar, enmienda número 1 de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, señora presidenta. Bueno, ya me dice que señor Carpi ya me dice que añade la propuesta del Partido Aragonés, pero le he explicado en privado y lo hago en público que creo que cuando se hace una propuesta tiene que tener un sentido constructivo. Fíjese qué tonterías se nos ocurren a los del PAR. Y yo veo en su primer punto que no hay un sentido constructivo, que quizá hay más un sentido político, cosa que entiendo y respeto. Pero para nosotros la propuesta no es la misma si se transacciona el punto 1 por el que nosotros le hemos propuesto que si usted la añade. Entonces, lo primero, le pediremos por separado, la votación por separado de los puntos. Yo ya le anticipo que el punto 1 no se lo voy a votar porque creo que esto no suma, esto vienen a criticar la gestión y si no sería al revés, la criticarían los de enfrente. Estas cosas funcionan así. Yo creo que lo que hay que hacer es abrir un proceso en el que se participe, que se cuente con los ayuntamientos, que se cuente con los consejos de salud de zona, que parece que nunca se cuenta con ellos y yo creo que es importante hacerlo y que se hable de la necesidad, incluso si hay alguna idea que poner encima de la mesa, se haga un proyecto piloto en algún municipio y veamos cómo funciona. Yo creo que hasta el momento usted anuncia recortes, reta a que los nieguen. Yo no tengo conocimiento de que existan, tampoco le voy a defender yo que no vayan a existir, pero desde luego yo creo que la propuesta que nosotros... Yo creo que la propuesta que nosotros hacíamos era para enriquecer y mejorar la propuesta y para sacar en algo tan serio como la sanidad, quizá pues politizar esta propuesta. Usted mantiene la propuesta, ya le digo que le votaremos a favor el punto 2, 3 y el 4 y el 1 se lo votaremos en contra. Simplemente porque creemos que el punto 1 no mejora nada. Simplemente pues usted hace su trabajo político, pero a nosotros ahí no nos va a encontrar. A trabajar y a sumar y a intentar mejorar las cosas con ese, como digo, con ese proceso de participación que no se utiliza muchas veces. Y yo creo que se debería utilizar más, escuchar a los alcaldes, escuchar a los consejos de salud de zona, porque a veces se plantean cosas que en el territorio no se explican. Y quizás si se explican, es muy posible que, ¿por qué no?, la gente las pueda aceptar. Simplemente eso. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Enmiendas número 2 y 3 presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fuertes, tiene la palabra. 3 minutos. Buenas tardes, señorías. El Gobierno del señor Lambán aprobó el acuerdo de febrero de 2023 entre el Servicio Aragonés de Salud y los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad, y uno de los puntos más importantes que aprobó el anterior Gobierno dice literalmente: el Gobierno de Aragón se compromete a presentar las propuestas de revisión del mapa sanitario y redistribución de puestos necesarios atendiendo a las actuales circunstancias demográficas, geográficas, sociológicas y a llevar a cabo redistribuciones de efectivos dedicadas en las mismas. De la misma manera, firmaron con los sindicatos CESIF, comisiones y UGT un acuerdo en el que se hablaba de un nuevo modelo de atención primaria, ya que, y leo literalmente lo que dice el documento que hizo la anterior consejera de Sanidad, estos cambios son necesarios por la actual crisis que atraviesa la sanidad pública en la comunidad autónoma de Aragón. Este es el escrito que ustedes hicieron en febrero del año pasado. Todo esto evidencia que el anterior Gobierno reconocía lo maltrecha que estaba la atención primaria, que, por cierto, lo reconocen y lo plasman en su programa electoral. Aquí lo tengo. En la página 44, apostamos por una reforma de la atención primaria que contempla 3 ejes: transformación digital, necesidades asistenciales y reorganización y redistribución de los equipos de atención primaria. Las promesas hay que cumplirlas. Por de todo esto, ¿sabe lo que hicieron, señor Carpi? Nada de nada. Ni tocaron la redistribución, ni tocaron el mapa sanitario, engañaron a los sindicatos, asociaciones empresariales, médicos, sanitarios, no hicieron nada de nada. Yo creo que dejaron pasar el tiempo como así lo hicieron y así dijeron, bueno, pues a ver si perdemos las elecciones, que las perdieron, y entonces que lo arreglen otros y nosotros lo vamos a intentar arreglar. El mapa sanitario actual es del año 1984, redactado antes del desarrollo comarcal, no estaba en las comarcas constituidas y en 24 años que ha gobernado el PSOE nunca lo ha movido ni lo ha tocado. Por no buscar el confrontamiento ¿con qué? Con los profesionales, con los sanitarios. Hay que ser valientes y el Partido Socialista nunca lo hicieron, no movieron ningún papel ni hicieron nada.
Nosotros no somos como ustedes. Este Gobierno está comprometido con la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Lo digo cada vez que salgo aquí. Y en ese sentido es donde vamos a trabajar en el mapa sanitario. Se está elaborando un decreto de fidelización del talento para los residentes que se forman en Aragón. Lo estamos haciendo. Medidas como la oferta de buenas condiciones laborales, estables, formación de posgrado, acceso a la vivienda, colaboración con los representantes de los trabajadores, que ustedes nunca las tuvieron, que fue el fallo que tuvo la anterior consejería, que nunca se reunía con los sindicatos y cuando se reunía los engañaban. Ese era el problema que ha habido en sanidad. Y con las administraciones implicadas. Señor Carpi, no es un plan denominado redistribución del mapa sanitario, sino un plan destinado a la actualización después de 40 años y que ustedes siempre ignoraron. Este plan va a llevar, ya se lo adelanto, 5 puntos. Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, usuarios y una cartera de servicios. La portavoz, bueno, no está la portavoz del Partido Socialista, el otro día en la rueda de prensa decía que la atención primaria es la puerta de entrada de la sanidad. Ahí está el problema, que no sabe lo que es la atención primaria. La atención primaria es la columna vertebral del sistema sanitario reconocido por todos los profesionales de atención primaria, no la puerta de entrada. Y de ahí que al final se consiguen estos fracasos que hubo. Hemos presentado unas enmiendas, me imagino que hemos comentado que lo van a aceptar, pero yo creo que clarifican y hacen que la sanidad sea más agradable para todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Fuertes. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Arranz. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Una aclaración. La sanidad pública, igual que la educación pública, es tan suya como nuestra. Es de todos. Que hablan ustedes que parece que tienen la titularidad sobre ella. Escuchar las críticas de la izquierda a estas políticas y medidas que comenzamos a impulsar desde el Gobierno de coalición PP-Vox en materia de sanidad, la verdad es que nos resulta un tanto curioso. Parecería como si no hubieran estado ustedes gobernando durante 8 años Aragón y como si no se hubiera ido deteriorando poco a poco, paulatinamente, año tras año, la sanidad aragonesa. Listas de espera quirúrgica, falta de profesionales médicos y de enfermería, graves problemas con el transporte sanitario urgente, no sé, el servicio de oncología del Hospital de Barbastro, la atención sanitaria, irregularidades en la contratación pública de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, desde este Gobierno, hemos comenzado aprobando un presupuesto para el año 2024 con un incremento del 10,39% en recursos propios en la Consejería de Sanidad. El de 2024 es el presupuesto de sanidad más alto de la historia de Aragón. Son más de 2.768 millones de euros, cifra que representa 230 millones más que lo que tenía el Gobierno cuatripartito de Lambán en 2023 a ese fin. ¿Dónde están los recortes de sanidad entonces? ¿Dónde está ese plan de recortes que hablan? ¿Existen problemas estructurales? Claro que sí, que se prolongan en el tiempo, que los estamos heredando también y que tocará hacer frente, por supuesto. Mejor críticas constructivas a sus críticas. La falta de profesionales sanitarios, es cierto, médicos especialmente, la dificultad de cubrir ciertas plazas, especialmente en el medio rural, y reemplazar pues, médicos que se jubilan, bajas, claro que sí. Pero son problemas que se arrastran, como digo, desde hace muchos años y que se reconocen que son cuestiones complejas cuya solución pues, va a requerir tiempo, recursos y voluntad política. Desde este Gobierno, PP-Vox se está agilizando al máximo importantes infraestructuras sanitarias que se han puesto en marcha, como los hospitales de Alcañiz o Teruel, o en Huesca, por ejemplo, el Centro de Salud Perpetuo Socorro, que se inauguró la primera piedra de la construcción, que se ha empezado ya después de más de 20 años reclamándolo los vecinos. Desde Vox apostamos por una reforma del mapa sanitario que garantice ese acceso equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad para todos, teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio, tanto en atención primaria, especializada, como en salud mental, así como infraestructuras y servicios de transporte sanitario. Especial atención ponemos en los servicios sanitarios en el medio rural, como parte de nuestra lucha contra la despoblación, porque queremos que no falten servicios básicos en ningún sitio para que nadie tenga que abandonar su pueblo por esas carencias. De esta iniciativa del Partido Socialista, conforme a nuestra enmienda, pues no podemos apoyar desde luego el punto 1, porque no existe ningún plan de recortes de sanidad y comienza así su cláusula, ¿no? Sino que todo lo contrario, conforme les digo, si se aumenta el presupuesto más de un 10%, entiendo que no estamos...
aportar precisamente. La voluntad política es otra. Desde luego, nuestras medidas buscan aumentar las contrataciones de profesionales médicos, de enfermería, aumentar la oferta en formación de futuros titulados, médicos y enfermeros, establecer incentivos de vivienda, fiscales, laborales, para que se asienten médicos en poblaciones rurales. Concluya, señora Arranz. Sí, voy terminando. Mejorar el servicio de transporte sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no me gusta que no jueguen con estos temas, eso de hablar de la gente que no va a tener un médico, que va a haber recortes sanitarios. Entendemos que podemos hacer una oposición mucho más constructiva y recordando la herencia que han dejado. Gracias. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Carpi, aunque la iniciativa mantiene una visión muy reduccionista de lo que consideramos necesario para el equipo básico de salud, como bien sabe, sobre todo en el medio rural. Necesitamos más perfiles, pero en cualquier caso votaremos que sí. Por sus hechos los conoceréis. Y lo que está pasando es evidente. Lo primero que está pasando es que se está demostrando la incapacidad del Partido Popular y de Vox para cumplir con lo que dijeron que iban a cumplir, que era garantizar profesionales en la sanidad, ¿vale? Y eso nos lleva a una estrategia perversa de recortes en horas y en días de atención que van a pagar especialmente, evidentemente, nuestras personas mayores. Y miren, señor Fuertes, esto no es nuevo. Vamos a hacer memoria. La última vez que gobernaron, 2015, señor Oliván. Entonces ya hicieron una reestructuración del mapa sanitario. Se saldó con el cierre de consultorios, señor Fuertes. En diciembre del 2015 había 22 consultorios menos que un año anterior, pero es que había casi 70 menos que al final del 2010. Y entonces el consejero Oliván utilizó la siguiente expresión para justificar esta cuestión. Decía, los recortes no afectarán al cierre de consultorios locales, pero sí va a reequilibrar el personal sanitario. ¿Le suena, señorías? Es exactamente la misma hoja de ruta, las mismas afirmaciones y las mismas declaraciones que ha hecho el señor Oliván, o sea, el señor Bancalero. Señorías, lo que ustedes están haciendo es lo que hacen siempre. Y es, al final, bueno reconocer que vienen a la política lo que vienen a la política, pero desde luego a nosotros no nos van a hacer comulgar con ruedas de molino. Lo dicho, votaremos que sí. Gracias, señor Sanz. Turno ahora de la agrupación parlamentaria Podemos. Grupo Parlamentario Aragón, Teruel existe. Señor Moreno. 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer al señor Carpi que ha traído esta proposición no de ley para reforzar el sistema sanitario en la atención primaria, principalmente en las zonas rurales de Aragón. Sin embargo, también vamos a presentar algunas observaciones de calado a esta propuesta. La primera es la relativa a la denominación que se quiere dar al plan. Nosotros desconocemos el borrador de redistribución del mapa sanitario. He preguntado y nadie me ha sabido explicar dónde está ese borrador. Para nosotros no se trata de redistribuir la escasez, sino de incrementar los recursos sanitarios. Aumentar el número de profesionales, de incentivar su presencia en el medio rural y de garantizar la presenciabilidad y la mejora de la atención sanitaria a la población, habite donde habite. Sin recursos humanos con cualificación, sin material técnico adecuado, sin centros bien equipados, no cabe hablar de redistribución. La situación no es que esté empeorando recientemente, sino que es deficiente, y usted lo sabe, desde hace más de 10 años y tiene una tendencia decreciente en la calidad del servicio. Al señor consejero le dije el año pasado que si un consultorio de un pueblo se cierra, la amenaza del cierre del pueblo va a crecer. Por eso, en el repaso de situaciones que la exposición de motivos plantea, es necesario que los datos que se ofrecen respondan de manera verídica a la realidad. Entiendo que la PNL es de noviembre, la situación ha cambiado de noviembre a ahora. Me he informado, Martín del Río no tiene ningún problema, Hinojosa tampoco, pero a día de hoy hay otros municipios que ya tienen problema. Escucha, Cañizar, Palomar, Castel de Cabra se han quedado sin médico. Esto no se le podemos achacar al Gobierno, esto es que se han quedado sin médico.
está de baja y no hay sustitución. En la O de la Vieja la realidad es complicada. Tenía una asistencia de una semana, se atendía durante una semana, ha pasado a cada 15 días. Un momento, señor Moreno. Silencio, por favor, porque estoy escuchando a todos ustedes mucho más que al señor Moreno. Continúe, por favor. Gracias. La O de la Vieja, la situación es complicada. La O de la Vieja pertenece al Centro de Salud Utrillas, que está dotado con 5 médicos para cerca de 7.000 cartillas. Dicho centro de salud carece de pediatra y carece de médicos de atención continuada. Carece desde hace 10 años, no es desde ahora. Durante mucho tiempo los médicos han venido asumiendo el exceso de trabajo, cubriendo guardias establecidas y sustituyéndose en vacaciones. 3 de estos profesionales tienen que hacer además itinerancia desplazándose a 12 municipios. Esta sobrecarga llevó a que varios médicos denunciaran a la Gerencia de Salud por sobrecargas en las horas del servicio de sanidad. La sentencia, la conocimos estas Navidades, resulta que se ha indemnizado con 15.000 euros para cada médico y la obligación de contratar a los 5 MAC y al pediatra. Hoy el resultado de todo ello es que en el próximo concurso, que me parece que ha sido hoy, ningún... Concluya, señor Moreno. Sí, acabo ya. Ningún médico repite, todos se marchan. Por eso le traslado, este problema lo venimos sufriendo desde hace 10 años. Lo importante es planificar. Se está en lo urgente, no en lo importante. Gracias, y eso les pasó a ustedes y al nuevo Gobierno. Dentro de 5 años el 30% de los médicos se habrá jubilado. Es importante que tomemos medidas. Y esto es igual que el problema del trasvase. Los aragoneses nos piden consenso y que actuemos. Gracias, no nos señor piden Moreno. hacer... Turno ahora para el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Tiene la palabra la señora Las Sobras por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, señor Carpi, compartimos el espíritu que le ha llevado a presentar esta propuesta sobre la atención primaria en el medio rural. En las últimas semanas, diferentes plataformas, asociaciones de vecinos y federaciones vienen manifestando su malestar y su inquietud por los planes que tiene el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para llevar a cabo una ordenación del mapa sanitario de Aragón, porque temen que se lleven recortes en atención sanitaria en el medio rural. Estos colectivos lamentan que el Departamento de Sanidad no se haya puesto en contacto con los consejos de salud, los órganos de participación que existen en las diferentes zonas sanitarias, porque esta ordenación del mapa sanitario afectará a toda la ciudadanía que han decidido quedarse a vivir en sus pueblos. Ya se han perdido días de atención presencial en comarcas como Somontano, Monegros o Cuencas Mineras. Se pueden decir algunas localidades: Rubiela de Moros, Montalbán, Escucha, La Hoz la Vieja, Ejulbe o Cañizar. Desde Chunta Aragonesista ya nos pronunciamos en desacuerdo con las declaraciones que realizó en un periódico de la comarca el gerente del Servicio de Aragonés de Salud de los sectores sanitarios de Alcañiz y Teruel, el señor Ezez, cuando anunció diferentes recortes hasta la mitad de horas en la consulta médica de algunos municipios. El gerente aludía a realizar una redistribución del mapa sanitario aragonés, adoptándolo a los profesionales sanitarios con los que se cuenta la dispersión geográfica o el cambio de necesidades de la población. El gerente está utilizando la excusa de la disminución de la población, que es un argumento que viene acompañando a la población de Teruel desde hace más de 20 años, cuando la población en efecto caía de manera ininterrumpida. Ahora Teruel tiene un censo que poco a poco se va recuperando y muchas comarcas y localidades consiguen mantener su población. Si les quitamos estos servicios públicos, ese proceso de recuperación se va a quebrar y volveremos a perder más habitantes. Un momento, señora Las Sobras, eso. Silencio, por favor, porque estoy viendo que la señora Las Sobras eleva cada vez más la voz y se le oye cada vez menos. Continúe, señora Las Sobras. Gracias, presidenta. La verdad es que de vez en cuando pedir un poco de respeto en estas Cortes viene bien. Ahora lo que Teruel tiene es un censo que poco a poco se va recuperando y muchas comarcas y localidades consiguen mantener su población. Si les quitamos estos servicios públicos, ¿es posible que esto sea lo que quiere PP y Vox? Desde Chunta Aragonesista reclamamos una apuesta concreta y real por los servicios públicos en el medio rural y un ejercicio de transparencia absoluto para conocer con exactitud los planes para llevar a
cabo en los plazos previstos las zonas afectadas, así como los horarios de redistribución que plantea el Departamento de Sanidad. Antes he hablado de un medio de comunicación y ahora quiero hablar de otro medio, del Diario de Teruel. Desde aquí, desde Chunta Aragonesista, queremos agradecer la labor como periodista y como director del Diario de Teruel de Chema López Juderías, que ha sabido poner durante 28 años a Teruel en el sitio que se merece. Pero parece ser que esto no ha gustado. Sin él, sin Chema López Juderías, hoy Teruel existe un poquito menos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista para que durante un minuto se posicione acerca de las enmiendas presentadas. Sí, como ya anunciábamos, pues adicionaremos la propuesta del PAR y admitimos la votación por separado de esa que sería, digamos, la cuarta, la 1 sería por separado y 2, 3 y 4 irían en el siguiente bloque. Gracias. Sí, perdone, señor Carpi. 1, 2... El punto 1. Juntos. El 4 es el que se ha unido. Vamos a votar en primer lugar el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 65 con el voto telemático. Votos a favor 31, votos en contra 34, abstenciones 0. Decae la iniciativa. Explicación de voto. Tiempo máximo. Ay, perdón. El 2, 3, 4. El bloque de los puntos número 2, 3 y 4. Comienza la votación. Creo que me he entendido, perdón, ha sido por separado, ¿no? No, hermanos, yo creo que me he entendido que era la votación punto por punto. No. Y la otra era de adicción, que era de sustitución del número 1, la que ha presentado el Partido Aragonés, y ahora la cambia a adicción. Que no. Sí, hombre, sí. Sí. Señor Carpi, ¿puede fijar o puede aclarar su fijación? Vuelvo a explicarlo. Con la enmienda. El señor Izquierdo ha presentado una moción que era de sustitución, pero yo le he propuesto adición y él, con buena cintura, admite que sea adición. El punto 4. A partir de ahí, él pide que sea vota por separado del punto 1 de nuestra moción, de la moción del Partido Socialista, y la 2, 3 y la 4, que sería la adicionada suya, claro, en un bloque diferente. Esa es la petición que accedemos desde el Partido Socialista. Gracias. Gracias, señor Carpi. Votamos entonces los puntos número 2, 3 y 4. Comienza la votación. Que había empezado, que no había empezado. No. ¿Qué pasa? Que se estaba votando y han entrado y han salido. Pero no vota. Bien. Repetimos la votación. Señor Bancalero, no se puede entrar y salir en medio de una votación. Estábamos votando la segunda parte de la iniciativa. No puede emitir su voto. Repetimos los puntos 2, 3 y 4. Comienza la votación. ¿Quién está votando, coño? No. No, pero es igual. Finaliza la votación. Presente 64, emitido 65 con el voto telemático. Votos a favor 32, en contra 33. Decae la iniciativa. La segunda parte. Explicación de voto máximo por un tiempo máximo de 2 minutos. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Aragón Teruel existe.
Junta Aragonesista, señora Las Obras. Vox, señora Ranz. Señor Carpi, su turno. Sí, pues muchas gracias. Gracias a todos los grupos que han apoyado nuestra moción, que tenía como finalidad, pues como hemos reiteradamente explicado, paralizar este plan de recortes que estamos sufriendo. Entiendo que, como nadie me ha desmentido, las amortizaciones de plazas de médicos en el medio rural van adelante, con lo cual, pues bueno, tendrán, como siempre, enfrente a este Partido Socialista, que intentará evitar que ustedes destrocen la sanidad como cada vez que gobiernan. Les quiero recordar que se fueron del Gobierno de Aragón con 15.000 trabajadores en la sanidad y ahora tenemos 21.000. Eso habla de cuánta sensibilidad, de qué sensibilidad tenemos unos y tenemos otros. Al señor Izquierdo le quiero agradecer, como ya decía antes, pues esa buena disposición que ha tenido a la hora de la enmienda, pero también tengo que decirle que ese recorte que usted no ha votado a favor porque le parecía posiblemente que la palabra no era adecuada, pues yo creo que es evidente y a las pruebas nos estamos remitiendo. Cuando no nos están diciendo que estábamos mintiendo, hablando de amortizaciones, es que las amortizaciones se están produciendo. Posiblemente le pase en su pueblo o en el pueblo de al lado y tenga usted que dar explicaciones de esto a sus ciudadanos. Ojalá no, pero es posible que le pase. Estoy seguro de que si estuviera usted gobernando con el Partido Socialista no le pasaría. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Grupo Parlamentario Popular, señor Fuertes. Brevemente, el señor Carpi a veces me lo pone, como diría un castizo, a más destrozo de la sanidad que nos dejaron no puede ser ya. Es que yo creo que... Ya lo siento, pero dos consejeras, resoluciones judiciales, contratos judicializados. Ahora con el contrato sanitario no urgente a pagar casi 2 millones de euros. Las ambulancias un desastre. La lista de espera por las nubes. A ver, fue un desastre total. Por eso digo que a veces me lo pone usted fácil, porque hablar de la sanidad anterior habría que ser más prudente, porque nosotros sí apostamos por una sanidad, como vuelvo a decir, universal, gratuita y de calidad. No hay ninguna amortización de ninguna plaza, no eche bulos donde no los haya y le pido que colaboren, que ayuden un poco. Llame a la ministra de Madrid y diga que saque más plazas MIR, que saque alguna plaza más, que ni se reúne con el consejero. Hasta entonces, eso es lo que tiene que hacer, que ella es médico también, es anestesista, sabe de qué va el mundo rural. Pues ella lo que tiene que hacer es solucionar la atención primaria, sobre todo, que vuelvo a repetir, que es la columna vertebral de la sanidad, no la puerta de entrada, la columna vertebral de la sanidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley relativa al genocidio ejercido por el Estado de Israel, presentada por la agrupación parlamentaria Podemos. En primer lugar, tiene la palabra la agrupación parlamentaria Podemos, el señor Corrales. Gracias, presidente. Un momento, señor Corrales. Señor Corrales, por favor, manténganse en silencio, señorías. Vamos a mantener el orden a lo largo del punto del orden del día. Vamos a dejar hablar y terminar a los diputados. Manténgase en silencio, por favor. Gracias, presidente. Más de 25.000 personas, repito, personas han perdido la vida en Palestina bajo las armas del Estado de Israel. Más de 11.000 niños, sí, 11.000 niños. Muchos de ellos, además, civiles y mujeres también. Este Parlamento todavía no se ha pronunciado, por eso traemos esta proposición no de ley hoy aquí. Nunca un atentado terrorista puede justificar un genocidio intencionado. Los muertos palestinos no son resultado de los ataques a elementos militares. Israel está sometiendo a la población civil a ataques sangrientos y premeditados. Está cometiendo ataques sin precedentes contra la población palestina desde tierra, mar y aire.
No solo les están matando, están destruyendo sus casas, sus infraestructuras públicas esenciales y, sobre todo, sus hospitales. Israel ha impedido sistemáticamente la llegada de ayuda humanitaria a quienes la necesitan. Ha creado también riesgo de muerte por inanición y enfermedad. Los bombardeos asolan Palestina y no solo hay contabilizados más de 25.000 muertos, y repito, 11.000 niños. Otros 60.000, en su gran mayoría mujeres y niños, han resultado mutilados. Señorías, terroristas de Hamás, 2 niños, su única culpa fue ser niños en Israel. Les asesinaron a quemarropa un francotirador terrorista de Israel. Voy a citar a la abogada sudafricana que defendió la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, Alida Asin. Los matan en sus casas, en los lugares donde buscan refugio, en hospitales, en las escuelas, en las mezquitas, y mientras intentan encontrar comida y agua para sus familias. Incluso les han matado cuando intentaban huir por rutas seguras declaradas por Israel. ¿A esto cómo lo llamamos? Israel ya ha sido denunciada de forma oficial por estar cometiendo un genocidio. Los actos del Estado, y lo voy a llamar terrorista de Israel, porque si esto no es terrorismo, y si no busquen la palabra de terrorismo en el diccionario, me pueden decir ustedes qué es, muestran un patrón de conducta que se encuentra dentro de la definición de genocidio de la Convención de la Prevención para la Sanción de Delito de Genocidio de 1948, firmado por más de 150 estados y que lo define como un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Lo podemos llamar ya genocidio. En este aspecto, Sudáfrica ha dado un ejemplo de humanidad al resto de países del mundo, denunciando ante la Corte Internacional de Justicia el genocidio, repito, genocidio de Israel. Y voy a repetir genocidio muchas veces, genocidio que se está realizando durante estos últimos meses y, bueno, yo igual también apunto a durante muchos años atrás lo que está sufriendo el pueblo ocupado de Palestina, además delante de la mirada y el silencio internacional. El Estado terrorista de Israel se cree impune, como los nazis cuando llegaron a cabo un plan de exterminio total, porque no se les está parando por parte desde quién y puede hacerlo. El Estado español no debería ponerse de perfil ante esta masacre y este Parlamento debe posicionarse. La Corte Internacional el pasado 26 de enero habló, aunque reconoció que Israel debe tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, reconociendo un poquito lo que reivindicaba Sudáfrica. No ha sido lo contundente que había de esperar, pero esperemos, volveremos aquí a hablar del genocidio de Palestina y la Corte Penal Internacional acabará hablando y definiendo lo que se está haciendo en Palestina. Pero además de la justicia es imprescindible que se posicionen también las fuerzas políticas y los países, que se realicen acciones contundentes que frenen esta barbarie que se está cometiendo el Estado de Israel. Y siempre digo Estado, no digo el pueblo de Israel, porque hay mucha gente de Israel que está en contra de lo que está haciendo su Estado. Además, se han vertido graves acusaciones contra la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada en Palestina de Oriente Próximo. Queremos creer, ¿hay alguna prueba de lo que está del informe de Israel? Pues nadie ha visto esas pruebas. Nadie ha visto esas pruebas de lo que está diciendo. Absolutamente vergonzoso. Voy a terminar. No me gusta, sabéis que no me gusta pasarme del tiempo. Solo desde aquí pido stop al genocidio. Señor Corrales. Pido desde aquí una Palestina libre. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Es el turno ahora de la primera enmienda de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Señor Sanz, tiene la palabra. Apunto alguna cifra más. El 91% de la población azatí ha sido desplazada, 2 millones de personas, 350.000 edificaciones destruidas total o parcialmente, bloqueo de agua potable, de luz, de medicación, de alimentos, de ayuda humanitaria, más de 600 ataques a hospitales,
Más de 100 periodistas asesinados y más de 150 trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas de la UNRWA de Ayuda a Palestina asesinados. Señorías de la derecha y de la ultraderecha, una pregunta. Yo quiero que me contesten una pregunta. ¿Hasta dónde consideran que llega la legítima defensa de Israel? ¿Hasta dónde? Porque estamos atendiendo a un exterminio televisado, un exterminio terrible que nos obliga, primero, a desinflamar la tensión en la zona no participando de ninguna misión y, segundo, a garantizar cuando menos una voz clara que diga basta ya. Y sobre todo que diga también vamos a ayudar a quienes están ayudando. Miren, el 27 del mes pasado, es decir, este sábado anterior, se conmemoraba el Día de las Víctimas en memoria del Holocausto, que el año anterior tuvo como lema una cosa que a mí me parece muy interesante que hoy debatamos aquí, que es gente corriente, porque fue gente corriente la que justificó el exterminio del pueblo judío y es gente corriente la que hoy está justificando el exterminio del pueblo palestino. ¿Y saben por qué? Porque hay discursos políticos que normalizan, humanizan y que al final convierten a todo palestino y a toda Palestina en objetivo militar. No a la guerra, no en nuestro nombre. ¡Viva Palestina libre! Señora Herrarte, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Gracias, presidente. No voy a hacer ningún comentario de las dos intervenciones anteriores. Me voy a limitar a leer nuestra enmienda para que quede muy clara nuestra posición. Hemos enmendado y les leo los puntos. Por favor, un momento, señora Herrarte. Un momento. Guarden silencio durante la intervención de la señora Herrarte, igual que se lo he pedido, señor Corrales, para la suya. Continúe, señora Herrarte. Gracias. Me ha quitado unos segundos, presidente. Las Cortes de Aragón condenan la violencia ejercida contra civiles y muestran su solidaridad con todas las víctimas y sus familias. Nosotros decimos con todas las víctimas civiles inocentes e indefensas, sin distinción, sin equidistancia, con rotundidad. Mostramos nuestra solidaridad con el pueblo de Israel, que el pasado 7 de octubre fue víctima de un atentado terrorista perfectamente planificado de una magnitud sin precedentes. De nuevo, premeditación de un nuevo plan de exterminio en Israel. De nuevo, la dolorosa confusión de algunos entre víctimas y terroristas. Las Cortes de Aragón condenan el terrorismo de Hamás y todo tipo de terrorismo que, por definición, atenta siempre contra los derechos humanos. No existe terrorismo humanitario en ninguna parte del mundo. En Cataluña, tampoco. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a que exija la inmediata liberación de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamás. Lo exige la ONU, lo deben exigir las Cortes de Aragón. Que pida a Israel que tome las medidas oportunas para prevenir el genocidio, tal y como ha solicitado la Corte Internacional de Justicia, que ha solicitado medidas para prevenir el genocidio. Claramente, prevenir no es curar, es prevenir antes de que suceda. Este es el fallo de la Corte Internacional de Justicia, prevenir. Que se asegure de que el dinero público español no acabe en ONGs sospechosas de tener empleados que participen en atentados terroristas. Ni un euro de un ciudadano español para financiar la planificación y la comisión de atentados terroristas. Ni un paso atrás contra el terrorismo, ni un paso atrás. No hay terrorismo humanitario. Hemos presentado esta enmienda, he cumplido mi propósito de no hacer absolutamente ningún comentario de las dos intervenciones anteriores sobre el legítimo Estado de Israel. Si la aceptan, esperamos que la acepten y si no, votaremos en contra. Gracias. Gracias, señora Herrarte. A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, en nuestra opinión, desde luego, lo que está pasando allí es una auténtica catástrofe. Comparto con usted muchas de las cosas que ha dicho, pero hay otras que desde luego no puedo compartir, a pesar de que le miro, señor Corrales, con buenos ojos. Pero hay cosas que desde luego para mí son muy difíciles de compartir. Respeto su opinión y le pido el voto por separado de los puntos 6 y 7 del resto, porque desde luego en el Partido Aragonés esos dos puntos no se los vamos a apoyar, el resto sí.
Hasta que estuve leyendo y hasta que llegué ahí, pues la verdad es que me sentía cómodo. Cuando llegué ahí no entendía muy bien. Creo que es pasarse un poco de frenada, pero bueno, de alguna manera cada uno tiene que saber lo que quiere representar o cómo quiere ver las cosas. Condeno lo que está pasando y condenamos el Partido Aragonés lo que está pasando allí, porque es una auténtica barbaridad. Y cuando mueren personas indefensas, da igual quién las mate. El que las mata es un asesino y el que las mata, comparto con usted, que es un terrorista, da igual quién sea y da igual quién lo ordene. Cuando mueren personas inocentes, se está cometiendo una barbarie. Por lo tanto, si usted me acepta la votación por separado, le apoyaremos, salvo el punto 5 y 6 y el resto. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señora Buch, del Grupo Popular, del Grupo Aragonés Territorial Existe, perdón. Gracias, señor presidente. Pues compartimos el diagnóstico en línea con la posición de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la política exterior de España. El ataque a la población civil palestina por parte de Israel debe detenerse inmediatamente, así como debe garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a la población civil. La Corte Penal Internacional ha dictado medidas provisionales y es probable que acuse a Netanyahu de crímenes contra la humanidad. Por supuesto, nuestra solidaridad con el pueblo palestino en esta situación de violencia que está sufriendo y nuestra confianza en la política exterior de la Unión Europea para mediar en la resolución del conflicto a través del reconocimiento de dos Estados en este territorio. En su exposición de motivos, que es del 8 de noviembre, lo que justifica las cifras de víctimas, nos faltaría una cita y la condena a un hecho fundamental para que se desencadenara la guerra. El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023, cuando militares de Hamás irrumpieron en Israel y mataron a 1.200 israelíes, llevando también consigo 240 rehenes, de los cuales más de un centenar siguen secuestrados de acuerdo con las autoridades israelíes. La reacción de Israel ha sido una ofensiva sobre Gaza que ha destruido casas, ciudades y todo tipo de construcción. Ha desplazado a la población para concentrarla en un reducido espacio y ha matado a casi 27.000 personas y herido a casi 66.000, en su mayoría mujeres y niños. Unos hechos que pueden y deben ser calificados como genocidio contra el pueblo palestino. Además, Israel, con esta reacción al ataque de Hamás, ha abierto una crisis internacional en la región de resultado incierto. Estamos de acuerdo con las medidas que se proponen en los puntos del 1 al 5, aunque tengan un exceso de adjetivación que contribuyen más al desahogo que a la eficacia en política internacional, o que quizás se hayan redactado pensando más en la confrontación que en el trabajo por la paz. Pero ahora bien, en el punto 6 se propone romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. La pregunta es ¿en qué ayudaría esta ruptura? ¿Sabe que las fronteras por las que debe pasar la ayuda humanitaria al pueblo palestino son fronteras que controla el Estado de Israel? En la creación del Estado de Israel en 1948, España, por entonces bajo la dictadura franquista, no reconoció a Israel y no fue hasta 1986 cuando se establecieron esas relaciones diplomáticas de manera fluida, aunque con la llegada de la democracia ya se hubiese cambiado. De verdad creemos que el punto 6 y en parte el 7, dado que Israel también debe disponer de capacidad de defensa, son un exceso que restan credibilidad al conjunto de la PNL y son decisiones que no ayudarían en ninguna manera a resolver el conflicto. Por todo ello, señor Corrales, nosotros también, ya termino, le solicitamos la votación por separado de los puntos del 1 al 5 por un lado y del 6 a 7 por otro. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor Soro, de Chunta Aragonesista.
Gracias, presidente. Lo digo muy claro. Condeno los asesinatos cometidos por Hamás, es terrorismo, y condeno también los asesinatos cometidos por el Estado de Israel, que también es terrorismo, que es terrorismo de Estado. Uno no hace bueno al otro. Esto no es una historia de buenos y malos. Esto es una historia de malos y malos, y en medio la población palestina y también, señorías, la población israelí. No entiendo por qué es tan difícil reconocerlo y por qué hay que tomar partido. Estoy de acuerdo con la proposición no de ley que se plantea por Podemos en que es necesario mantener los proyectos de colaboración en Palestina porque va a sufrir la población civil, en que tiene que cesar la violencia toda, no distinguen la PNL, hay que cesar toda la violencia, hay que respetar la legislación internacional y lo que dice la ONU. La única solución, evidentemente, es el Estado palestino. Hay que condenar la violencia ejercida contra víctimas civiles, toda, eso es lo que dice su PNL, que cese esa violencia indiscriminada contra la población civil, contra toda la población civil, y que no se pierdan más vidas inocentes de palestinos o de israelíes. Entiendo, y lo ha explicado muy bien la portavoz de Teroelexiste, entiendo que a algunos les cueste más aceptar los puntos 6 y 7, que se rompan relaciones diplomáticas con Israel. Entiendo menos que estamos en contra de vender armas a Israel, pero bueno, o que se impongan sanciones a Israel, o por último que a Netanyahu se acabe en la Corte Penal Internacional. Ya veremos cómo termina esto. No entiendo qué problema hay en apoyar los 5 primeros puntos. Lo digo sinceramente, no lo entiendo. Y señora Herrarte, es que estoy también de acuerdo en lo esencial con lo que plantea la enmienda del Partido Popular y no tengo ningún problema en reconocerlo. Es que estoy de acuerdo en que hay que condenar la violencia contra los civiles, contra todos los civiles, que es lo que dice el Partido Popular. Condenamos el acto terrorista de Hamás de octubre, por supuesto que sí. Condenamos el terrorismo de Hamás y todo tipo de terrorismo, como siempre, desde su nacimiento ha hecho Junta Aragonesista, por supuesto. Es necesario liberar los rehenes. Es necesario que Israel deje de cometer un genocidio. Usted hace un circunloquio en la iniciativa porque ¿por qué decir que tomar las medidas oportunas para prevenir el genocidio? Si es tan sencillo como que Israel deje de hacer lo que está haciendo, que deje de matar niños, que Israel deje de cometer ese genocidio. O por último, estoy de acuerdo también en que no vaya ni un euro a ONGs que participen en atentados. No entiendo de verdad el maniqueísmo en este tema. ¿Por qué hay que estar a favor de Palestina o a favor de Israel? Yo estoy a favor de la población, de los civiles, condeno a Hamás, condeno a Israel y por lo tanto entiendo que no se aceptará la enmienda. Votaremos a favor de la iniciativa entera, no tenemos ningún problema en votar a favor, pero insisto, señora Herrarte, hay cuestiones de matiz en su enmienda, pero si se aceptara también la votaríamos. Creo que hay que defender la paz y que hay que defender una solución absolutamente pacífica para el conflicto palestino. Solo hay una solución: hacer caso a la ONU, al Estado palestino, y mientras tanto creo que sería muy bueno que fuéramos capaces hoy en las Cortes de Aragón de sacar adelante una resolución. Me temo que no va a ser así y creo que vamos a perder una oportunidad. Gracias, señor Soros. Señora Rouco, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor vicepresidente. Muy buenas tardes a todos. Día 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Persecución y asesinato sistemático de 6 millones de judíos por la Alemania nacional socialista. Exterminio masivo, principalmente en campos de concentración, crímenes en masa. Los judíos europeos sufrieron maltratos brutales, fusilamientos, cámaras de gas. Es lo que se conoce como el mayor genocidio de la humanidad. Papelón, señor Podemos, señor de Podemos, señor Corrales, porque 2 días después de este día de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, trae una vergonzosa iniciativa que hoy debatimos, en la que acusa de genocidio al Estado de Israel. Y esta iniciativa obvia deliberadamente 2 puntos. Uno, que el 7 de octubre del 23 más de 1.200 personas del lado israelí fueron masacradas por los israelitas
islamistas de Hamás, que además tomaron como rehenes a 240 personas, que el 7 de octubre del 23 hubo un asesinato en masa calculado en un solo día, realizado por odio, por racismo, es decir, un genocidio realizado por Hamás. Hamás, que entonces ejercía la autoridad en la Franja de Gaza y hoy también, realizó el asesinato masivo. Se torturaron a niños delante de sus padres, a padres delante de sus niños, se quemaron a personas, se violaron a mujeres embarazadas, se asesinaron a mujeres embarazadas. De todo ello, Podemos y la izquierda en general parece que se olvida. Se acusa a Israel de genocidio por ejercer su legítimo derecho a la defensa. Pero no menciona esa infraestructura que ha dicho la izquierda, una infraestructura de red de túneles que jamás hizo y están ubicados en las zonas civiles. Se siguen utilizando solo con fines militares para aprovisionar la logística de los cohetes que bombardean todos los días las poblaciones que hay en Israel. Y por si fuera poco, insta a mantener colaboración con instituciones y organismos que operan en Palestina. ¿Cuáles? ¿Qué proyectos? Porque lo cierto es que muchos países han dejado de dar fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, tras la acusación de que 12 empleados lo eran de organizaciones terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica. Pero Vox en Aragón lo teníamos muy claro y por eso en la Ley de Presupuestos consta la enmienda con el siguiente texto. Quedan excluidos de dichas ayudas para y programas de cooperación para el desarrollo aquellos países que den cobijo a organizaciones declaradas terroristas por la Unión Europea. Este texto figura y se va a cumplir. Pero el Gobierno de España, el Gobierno de España del señor Sánchez financia estas organizaciones terroristas con 10 millones de euros. Pero claro, no nos puede extrañar porque es el mismo Gobierno que se apoya en los herederos de ETA. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a financiar el terrorismo dentro y fuera de España? Gracias. Gracias, señora Roco. Es el turno ahora de la señora Pilimar Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Señora Herrarte, yo tampoco entraré en alguno de los comentarios que usted ha hecho en esta tribuna. Se cumplen casi 4 meses desde que el grupo terrorista Hamás atentara contra Israel, un acto atroz que ha desencadenado una escalada de violencia que está causando miles de muertos y de heridos, muchos de ellos niños, además de una crisis humanitaria cuyas dimensiones son difíciles de cuantificar, una tragedia humanitaria ante la que las instituciones no podemos mirar hacia otro lado, por lo cual solo nos queda agradecerle la iniciativa, aunque pensamos que hemos perdido la oportunidad de consensuar una declaración institucional, tal y como propusimos desde el Grupo Socialista. Y esto, seguramente, señorías, es lo que hubieran esperado de esta Cámara todos los aragoneses, porque, señorías, la exigencia de la paz y la defensa de los derechos humanos no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de humanidad. Debería estar al margen de soluciones simplistas como las que hemos visto hoy aquí o de discursos del odio que hacen peligrar la convivencia y, por supuesto, debería estar al margen del estado permanente de campaña electoral en el que se han instalado algunos partidos políticos en este país. Entrando en el contenido de la iniciativa en la que insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, por lo que respecta al Gobierno de España, le diré que desde el 7 de octubre ha mantenido una posición firme de condena al terrorismo de Hamás. También ha reconocido el derecho de Israel a defenderse, siempre en el estricto respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario en la respuesta. España ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, pero también la protección de la población civil palestina, que junto a sus miles de víctimas mortales civiles hay muchos heridos y desaparecidos bajo esos escombros. Y como decía el señor Sanz, casi 2 millones de desplazados, que eso es el 90% de la población
gazatí. Los palestinos no son Hamás, no pueden pagar los crímenes que comete una organización terrorista. El Gobierno de España ha liderado la petición del alto el fuego continuado, así como la solución de los dos Estados, apostando por la celebración de una conferencia internacional para la paz que ponga fin al conflicto de Oriente Próximo en la línea de las resoluciones con la ONU, que está teniendo muy buena acogida, además de respaldar el cumplimiento íntegro de las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia sobre la denuncia de Sudáfrica contra Israel. Y respecto al punto 1, respecto al Gobierno de Aragón y las ayudas, creemos que se deben mantener las ayudas de cooperación y la ayuda humanitaria a Palestina. Es urgente proporcionar atención sanitaria y suministros básicos. Será difícil que le voten esto a favor. Su iniciativa en noviembre igual hubiera corrido mayor éxito, porque el PP se presentó a unas elecciones prometiendo el objetivo del 0,7, pero el sillón del señor Azcón le ha costado el 90% del presupuesto a la cooperación. En su ánimo viajero igual debería visitar algunos de los países a los que les ha recortado estos proyectos y quizá le ayudara a reconsiderar su decisión. Miren, como ocurre con la memoria democrática, no van a conseguir, por mucho que quieran, acabar con la cooperación al desarrollo. Aquí está el Gobierno de España, que ha triplicado la ayuda humanitaria a Palestina. Y sí, a través de UNRWA. Mostrar nuestro apoyo a UNRWA, termino ya, porque es un órgano indispensable para poder aliviar la situación humanitaria en Gaza. Termino ya, mostrando nuestra solidaridad con todas las víctimas. Y miren, en tiempos de guerra y de polarización, el diálogo es la única vía para encontrar una solución permanente a un conflicto que lleva enquistado décadas. Motivos por los que le pediremos la votación separada, porque algunos de sus puntos creemos que no ayudan. Hay que ser proactivos para lograr una paz duradera, que creemos pasa necesariamente por la solución de los dos Estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. La agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales, tiene un minuto para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas. Gracias, presidenta. Lo primero, el voto por separado lo acepto. Se acepta voto por separado y no se acepta ninguna de las enmiendas porque creemos que cada partido puede presentar su proposición no de ley aquí y traerla en siguientes plenos y votamos todos esos puntos. Así que no se acepta ninguna de las dos y sí se acepta el voto por separado. Señora presidenta. Entiendo, señor Corrales, que no se ha modificado el texto de la proposición no de ley, para lo que hace falta que haya unanimidad. ¿Algún grupo se opone a la votación por separado? Señora Presidente, tal y como hemos... Sí, señor Morón tenía la palabra en primer lugar. Sí, en función del artículo 137, 2b, nos oponemos a la votación por separado. Gracias, señor Morón. Señora Herrarte. En función del artículo 137b, nos oponemos a la votación por separado. Gracias. Se vota entonces la proposición no de ley en los términos originales. Señora presidenta, pediría un receso, por favor. Sí. Hacemos un receso de 2 minutos. Sí, tenemos ya todos claros los términos en los que vamos a votar la proposición no de ley, sin votación
separada, sin transacción. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presente 63, emitido 64 con el voto telemático. Votos a favor 5, en contra 33, abstenciones 26. Decae la iniciativa. Explicación de voto. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Gracias, presidenta. Señorías, entender no significa justificar. Y hay que entender que esto no empezó el 7 de octubre, que llevamos décadas de ocupación ilegal, décadas de política de apartheid, décadas de incumplimientos de las resoluciones de las Naciones Unidas, décadas de asesinatos selectivos, de asedio, de robo de tierras. Pero lo que está pasando ahora, este episodio, es mucho más grave porque transgrede las más básicas reglas del derecho internacional y del derecho de guerra. Se están cometiendo crímenes de guerra. Ayer mismo se entró en un hospital disfrazados y se asesinó, se ejecutó sumariamente a 3 personas. Es que eso hasta en las guerras es ilegal, señorías. Por tanto, justificar, o sea, entender no significa justificar. Pero es que es más, lo que está ocurriendo ahora nos está llevando a un abismo muy peligroso a la comunidad internacional, porque están saltando por los aires todos los consensos post-1945, empezando precisamente por la legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas. Organización que dio pie al Estado de Israel y que el propio Estado de Israel ha declarado non grata. Señorías, esto es muy grave y todas las instituciones del planeta deberían estar diciéndole a Israel: paren y siéntense donde se tienen que sentar para rendir cuentas de esos crímenes de guerra. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, Podemos. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer a los que han votado a favor, a los que se han entendido y a los que han votado en contra también. Es un tema sensible como para dar, bueno, ha dado para todo, ha dado para incluso desde Palestina hablar de ETA y de Cataluña. Es la hostia, es la hostia este Parlamento. Dos cosas, señora Rouco. Yo esperaba que un partido como el vuestro, que está en contra de la ocupación, estaría apoyando al Estado de Palestina, ya más que nada porque lleva muchos años ocupado, estáis tan en contra de la ocupación. Señora Buch, lo siento, le tengo que contestar. No se ha hecho por la confrontación esta proposición de ley, porque el punto, el 6 o el 7 me parece que son, no se preocupe, que no se votarán aquí, que los hará la Corte Penal Internacional y lo hará el que lo tenga que hacer y lo veremos. A usted se ha dicho que buscábamos la confrontación. ¿Sabes qué es confrontación? Confrontación es despedir al director del diario de Teruel. Eso es confrontación. Gracias, señor Corrales. Al hilo de su intervención, le recuerdo a todos los señores diputados que mantengamos el decoro parlamentario. Grupo Aragón, Teruel existe, señora Buch. Junta Aragonesista, señor Soro. Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Desde Vox reitero que no vamos a apoyar ninguna proposición no de ley sobre el genocidio ejercido por el Estado de Israel. Señor Corrales, es que esos términos ha pasado 3 pueblos, es que no tiene ningún decoro en decir lo que le ha dado la gana. Pero sí que le voy a decir algo. Desde el Gobierno de Aragón y estando Vox no se apoyará ninguna organización terrorista, ni dentro ni fuera de España. Gracias, señora Rouco. Señora Zamora, Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Pero ¿cómo no va a haber guerras después de lo que hemos visto aquí? Que han ganado ustedes evitando, por cortesía parlamentaria, que no pudiéramos hacer la votación por separado. ¿Qué es lo que han conseguido ustedes? ¿Ustedes de verdad han votado que no a que el Gobierno de España pida el cese inmediato a la violencia indiscriminada? ¿A esto han votado que no? Ustedes querían que votar que no, evidentemente, a que el Gobierno de Aragón no colabore
con las ayudas a la cooperación, pues porque no han dejado dinero, entre otras cosas, que es que no pueden, pues haber pedido la votación por separado y haber votado que no. Miren, nosotros teníamos claro la votación, habíamos hablado con el señor Corrales, lo he dicho en la tribuna, pedimos diálogo, creemos que esto, la solución a este conflicto pasa por ahí, por la solución de los dos Estados. Pensábamos haber votado del 1 al 5 a favor, lo he dicho en la tribuna, y el 6 y el 7 en contra, porque no creemos que haya que romper relaciones diplomáticas cuando estamos hablando de diálogo. Y eso es lo que hubiéramos hecho y lo que ustedes no nos han dejado hacer. Yo en la tribuna he intentado dejar claro que la posición de este Parlamento debería haber sido una resolución por consenso, una declaración institucional que condenara los ataques y que llamara a la paz y que, a poder ser, llamar a la solución de los dos Estados. Esto no ha podido ser. Nosotros no hemos podido votar lo que queríamos porque ustedes no nos han dejado. Arrieros somos, también se lo digo, pero vamos, que utilicen su mayoría para esto me parece lo más vergonzoso que he visto desde que he llegado a estas Cortes. Llevo 8 años y hoy he asistido a lo más vergonzoso. No lo habíamos visto esto nunca. Pero dicho eso, no se preocupen. Mañana el Grupo Socialista presentará su iniciativa. La defenderemos como queramos y también la votaremos como queramos porque será nuestra y ustedes no lo podrán impedir. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario Popular, señora Herrarte. Bueno, yo llevo menos tiempo en este Parlamento, pero en el tiempo que llevo en política he visto cosas mucho más vergonzosas como la Silencio, por favor. Señora Herrarte, continúe. Señoría del PSOE, usted no me ha escuchado cuando he intervenido porque ha venido con un discurso leído que no ha alterado en absoluto, ha leído igual, ha hablado de electoralismo. Yo no he hecho ninguna utilización partidaria de esto y he dejado clara nuestra posición. Y ha hablado del espíritu viajero del presidente. Yo le voy a aclarar dónde no está nuestro presidente. Nuestro presidente no está en Pamplona negociando con Bildu entregar el gobierno de Pamplona. Nuestro presidente no está en Ginebra negociando con un mediador internacional lo que se debe hablar en el Parlamento. Nuestro presidente no está en Waterloo hablando con un fugado de la justicia. Nuestro presidente, por favor, no está en Ceuta devolviendo ilegalmente menores inmigrantes. Y nuestro presidente no está en el aeropuerto. Señora Herrarte, pare un momento. Y cuando haya silencio continuará. 1 minuto le queda. Y nuestro presidente no está en el aeropuerto Madrid-Barajas llevando corderetas a Miss Daisy con maletas de dinero sucio de Venezuela. Gracias. Desde luego. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 10, debate y votación de la proposición no de ley 824 relativa al impulso del Gobierno de Aragón a la aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas en zonas despobladas presentadas por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Guitarte por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes. Señora presidenta, señorías, las ayudas al funcionamiento para las empresas se han aplicado por fin en Teruel desde enero de 2023. Voy a hacer referencia, porque la historia de todas estas ayudas podría ser muy prolija, voy a hacer solo referencia a unos antecedentes directamente relacionados con lo que hoy vamos a discutir, que es el incremento de las ayudas hasta el máximo permitido por la Unión Europea.
La raíz de esta posibilidad pues parte antiguamente del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce nuestra singularidad como zonas despobladas con problemas de despoblación graves y permanentes, igual que reconoce otras singularidades como la insularidad, con objeto de una atención específica de la Unión Europea. Posteriormente, en 2013, se aprueban unas directrices de ayudas regionales, así como el reglamento de exenciones, aprobaciones que se repiten en el 2013, 2017 y 2021. Pero, en fin, a lo que vamos. Finalmente, en el presupuesto de 2022, se consigue introducir una disposición adicional 123 que viene a exigir al Gobierno textualmente, además la disposición adicional se llama Ayudas en las provincias escasamente pobladas y cuyo contenido dice que dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayudas existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas. Esto, pese a estar contenido en la Ley de Presupuestos de 2022, no se le hizo ningún caso, no se apoyó esa aplicación que pregonaba la disposición adicional y, pese a que reiteradamente exigimos que se cumpliese, no fue así. Lo advierto respecto a determinadas promesas que se puedan estar haciendo ahora. Finalmente llegó el momento de negociar los presupuestos de 2023 y ahí en la disposición adicional 91 sí que se dio cabida, aunque no con este nombre de ayudas al funcionamiento, sino como reducción de cuotas de la Seguridad Social en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel, cabidas a lo que se conoce como ayudas al funcionamiento. La reducción de cuotas o el recurrir a la Seguridad Social solo es un organismo de gestión, porque es efectivamente más sencillo descontar una deuda, descontar de una cuota que tienes que pagar. Sí que se le dio esa formulación, aunque realmente las ayudas no son estrictamente nada que tenga que ver, no podrían ser nada que tenga que ver con la Seguridad Social. En cualquier caso, esta disposición adicional introduce ayudas del 5, del 15 o el 20% en función del objetivo, el 5% de las cuotas de contingencias comunes de la Seguridad Social, cuando la autorización europea habla de un porcentaje sobre los costes laborales brutos o íntegros, con lo cual el matiz de partida de la base es muy diferente. El Gobierno aplica una base clarísimamente inferior a la que autoriza la Unión Europea. Pero es que encima esos porcentajes del 5% para los empleados existentes, del 15% para los nuevos empleados en poblaciones de más de 1.000 habitantes y del 20% para nuevas contrataciones en localidades de más de 1.000 habitantes es claramente insignificante, porque les puede hacer una equivalencia que es muy ilustrativa. Para un sueldo de 1.000 euros que pague un empleador, el descuento del 5% de esas cuotas de contingencias comunes suponen 12 euros por trabajador. En el caso del 15% son 35 y en el caso del 20% 47. Es obviamente fácilmente comprensible que por 12 euros, por 35 o por 47 euros por trabajador, ninguna empresa va a decidir su localización ni va a decidir si contrata a más o menos empleados. Con lo cual, esta circunstancia pone en clarísimo riesgo a las propias ayudas, porque cuando se vuelva a evaluar su capacidad de afección sobre el tejido económico o sobre la creación de empleo, va a decir prácticamente que es nula, ¿no? Por eso queremos que se amplíen, por el compromiso que existe con el Gobierno de que estas ayudas se amplíen al máximo aprovechamiento que permitía la Unión Europea. Estos beneficios que ha obtenido la provincia de Teruel este año equivalen aproximadamente a 8 millones de euros repartidos entre todo su tejido productivo. Si se aplicasen al 20% de los costes laborales, supondrían más de 303 millones de euros en la provincia de Teruel, con lo cual la diferencia creo que es ostensible. Es más, si la exención se aplicase al 20%, supondría, si como forma de recaudación o de aplicación se aplicasen las cuotas de seguridad social, supondría la exención completa de las cuotas de seguridad social por cada empleo que se crease o cada empleo que existiese. En la modificación que proponemos, también proponemos que efectivamente no haya diferenciación entre el trabajo que existe y el trabajo que se crea nuevo, no haya diferenciación entre los trabajadores por cuenta ajena, que son los que contratan las empresas, y los trabajadores por cuenta propia, que son los autónomos, que, por cierto,
pues ha sucedido en los últimos días una cuestión que ya anunciamos que iba a suceder. Señor Guitarte. Nosotros advertimos en noviembre y diciembre del año pasado que los autónomos dejarían de ser acogidos por estas ayudas al funcionamiento cuando acabase el año 2023. Nadie nos hizo caso. Cuando en enero se ha comprobado que esto ha sido así, se ha puesto obviamente el grito en el cielo y parece, que se ha conseguido reconducir. Simplemente por decir nuestra posición frente a las enmiendas. La enmienda del PP Vox es un contenido que podemos claramente asumir. Lo que pasa es que nos parece conveniente mantener el texto original porque es una PNL que se está aprobando en otras instituciones. La enmienda del PAR modifica una palabra que es exigir en vez de solicitar. Exigir es solicitar con vehemencia. Nos parece muy bien exigir con toda la vehemencia que podamos. Y la enmienda del PSOE es un planteamiento que creemos que es propio de otra PNL independiente de esta. ¿Puede dejar la explicación de ahora para cuando le requiera yo para la fijación sobre las enmiendas? Gracias. Intervención y defensa de las enmiendas presentadas por un tiempo máximo de 3 minutos. La enmienda número 1 de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Fíjese, señor Guitarte, que sí es importante una palabra. Es muy importante porque usted dice solicitar. Y ha estado 4 años solicitando y no ha servido para nada. Vamos a probar exigiendo. Ya verá usted cómo la exigencia, elevar un poco el tono, a veces no viene mal. Eso cambia totalmente porque al final lo que le digo, en los últimos años todo el mundo solicitando, por favor, mire usted, vamos a hacernos una foto con el secretario de Estado, vamos a ver, y al final nadie ha cumplido. Vamos a ver si exigiendo lo conseguimos. Y me gusta recordar siempre que hablamos de este tema un reconocimiento que deberíamos hacer todos a la Asociación de Empresarios ACOE Teruel, a Juan Carlos Escuder, que lo dije aquí y lo vuelvo a decir, y un grupo de empresarios de la provincia de Teruel que fueron quienes iniciaron este trabajo ya hace más de 10 años y han conseguido llegar hasta aquí. Yo creo que hay que darle el mérito al que lo tiene y en esta cuestión el mérito lo tienen los empresarios turulenses. Gracias, señor Izquierdo. Para la defensa de las enmiendas número 2, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Vox en Aragón. En primer lugar, el señor Gracia Suso, por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Desde el Partido Popular hemos presentado una enmienda, señor Guitarte, y la hemos presentado porque, aunque respetamos el fondo de su iniciativa, creemos que el texto se puede mejorar bastante. Mire, respetamos el fondo porque, precisamente, lo que se está pidiendo es que el Gobierno de España aplique esas ayudas al funcionamiento para las empresas, pero que las aplique al 20%. Y también lo que estamos pidiendo es que los trabajadores por cuenta propia que inician una actividad puedan seguir beneficiándose de esa tarifa plana de 80 euros. Y estas cuestiones, además, son las cuestiones que están pidiendo los empresarios y los autónomos de la provincia de Teruel. Sin embargo, la señora Pérez, el 30 de enero, registra una enmienda en la que reclama al Gobierno de Aragón que se aplique una tarifa cero para autónomos para cumplimentar la tarifa plana de 80 euros. Y a usted hace gracia, señora Pérez, pero claro, uno piensa si ha presentado esta enmienda para tapar un nuevo ataque del Partido Socialista a los empresarios y a los autónomos de la provincia de Teruel. Porque, fíjese, señora Pérez, nosotros no hemos visto ni a los autónomos ni a los empresarios pidiendo lo que usted solicita en esta enmienda. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿usted a quién representa presentando esta enmienda? A los empresarios y autónomos de Teruel no les representa. ¿Representa a su partido? Pues también tenemos dudas, señora Pérez, porque al día siguiente salió su partido, pues bueno, el delegado del Gobierno y también el señor Herminio Sancho, que es diputado por Teruel, diciendo que los nuevos presupuestos se van a garantizar pues las ayudas al funcionamiento y esa tarifa plana. No hablaron nada de su enmienda, señora Pérez. Y miren, hasta que haya presupuesto, ¿qué va a pasar, señorías? No me digan que los empresarios
y los autónomos de Teruel tienen que depender también de un prófugo de la justicia para saber si van a llegar esas ayudas. También dependen de un prófugo de la justicia. Miren, y es que por culpa del Partido Socialista estas ayudas, que son necesarias, que son muy necesarias, dependen del señor Puigdemont. Y yo me pregunto, ¿esto por qué lo permite el Partido Socialista? ¿A ustedes les merece la pena gobernar así? ¿De verdad les merece la pena? Miren, si el Partido Socialista quiere aplicar estas ayudas al funcionamiento al 20% y una tarifa plana para autónomos desde ya mismo, independientemente de que se aprueben los presupuestos, si no lo quieren hacer es porque no les importa lo más mínimo el medio rural. ¿O no es así, señora Pérez? Es así. Si no fuera así, señora Pérez, ¿por qué han quitado la Secretaría de Reto Demográfico? Han cesado, señora Pérez. Porque les da igual el medio rural. Porque les da igual el medio rural. Mira, el Partido Socialista está a otras cosas. Están a otras cosas. Miren, aunque el 42% de los municipios de España están en riesgo de desaparición, lo que al PSOE le interesa es amnistiar la malversación agravada para que Sánchez siga siendo presidente. Aunque el impacto económico de estas ayudas, si se aplicaran al 20%, sería de 200 millones de euros del PIB de la provincia de Teruel, al PSOE le interesa amnistiar el delito de desobediencia. Y acabo ya. Y aunque el impacto sobre el empleo de estas medidas puede llegar hasta los 3.500 puestos de trabajo, al PSOE le interesa amnistiar el delito de terrorismo. Y esto es lo que tienen que explicar los diputados del Partido Socialista a todos los aragoneses. ¿Por qué prefieren amnistiar delitos en lugar de solucionar los problemas del medio rural? Y acabo ya. Lo prefieren porque su tiempo ha terminado, señor. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra la señora Rouco por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, señor Guitarte, bienvenido. Bienvenido a los trabajos que ya se están realizando desde la consejería del vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, señor Nolasco. Aragón Teruel insta a llevar a cabo medidas que ya se están impulsando. De hecho, el mayor impulso de este Gobierno de coalición Vox-Partido Popular para combatir la despoblación ha sido crear por primera vez una consejería con la Dirección General destinada al efecto, con un importante presupuesto para llevar adelante dichas medidas. Como ya saben ustedes, en el acuerdo de Gobierno consta entre sus 80 medidas precisamente la fiscalidad específica para el medio rural, que será una realidad de la que se beneficiarán quienes pongan en marcha una industria, abran un negocio o vendan, compren o permuten tierras. Y también la aplicación en la provincia de Teruel de las ayudas al funcionamiento empresarial con la reducción del 20% de los costes laborales para fomentar la actividad económica de autónomos, pymes y nuevas empresas que decidan instalarse en la provincia de Teruel. Y si algo es sello de Vox, es precisamente reducir costes laborales a las empresas y a los autónomos, que lastran profundamente la creación y el mantenimiento del empleo de calidad, que es lo que debatimos hoy también y es parte fundamental en el desarrollo económico y social de los territorios que sufren la despoblación. Pero desde luego que el Gobierno del señor Sánchez no trabaja en la misma línea, porque primero había eliminado la tarifa plana para los autónomos de Teruel, ahora ya no sabemos si sí o si no. Pero lo que sí es que no hemos escuchado al Partido Socialista mucha queja. Como se dice coloquialmente, no han respirado. No sé si porque todavía no han reaccionado al saber el nuevo perjuicio a nuestra tierra desde las decisiones del Gobierno del señor Sánchez, en el que, por cierto, también forma parte una aragonesa, la señora Pilar Alegría.
Señor Guitarte, lo que no se puede entender que con su voto indispensable en el Gobierno del PSOE, aliado con los peores enemigos de España, usted no fuera capaz de traer para Aragón ninguno de los puntos que señala dirigidos precisamente al Gobierno de España. Y también se refiere a la Unión Europea, cuando por primera vez desde la consejería del señor Nolasco se está trabajando activamente porque las áreas no administrativas sirvan para delimitar las zonas gravemente despobladas. Señor Guitarte, bienvenido a las políticas de Vox y así se trabaja para Teruel y para Aragón. Gracias. Gracias, señora Rouco. Para la defensa y presentación de la enmienda número 3 tiene la palabra la señora Soler del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Señor García Suso, no se ponga así, que sabemos que usted es un gran ejemplo de cumplimiento de la ley. Las ayudas al funcionamiento fueron un resultado de un intenso trabajo del Partido Socialista en la pasada legislatura. Fueron impulsadas por el Gobierno de Aragón, presidido por el señor Lambán, y también contaron con la ayuda fundamental del Grupo Socialista, tanto en el Parlamento Europeo como en el Gobierno de España. Silencio, por favor. Señora Soler, un momento. Y es que, señores diputados, para aumentar e implementar una intensidad de cualquier ayuda, primero debe existir. Y para que exista hay que trabajar y mucho. Y así lo hizo el Gobierno de Aragón y, en concreto, la consejera de Presidencia, la señora Pérez. Y gracias a ello, ustedes hoy pueden traer aquí esta iniciativa. Cabe recordar que durante todo el proceso hasta la consecución de las ayudas, que se extendió a lo largo de 3 años, al Partido Popular ni se le vio ni se le esperó. Estaba más preocupado de hacer oposición y de destruir que en construir. Y a Teruel existe, pues no sabía ni por dónde le iban los tiros, no sabía ni de lo que estaban hablando, ni siquiera las incluyó en el acuerdo de investidura con el señor Sánchez. Nada tiene que ver la fiscalidad diferenciada o los incentivos fiscales con las ayudas al funcionamiento. Siempre aprovechan cualquier oportunidad para apropiarse de las ideas. Señor Guitarte, no fueron ustedes imprescindibles para la consecución de estas ayudas, porque cuando se pusieron a trabajar por ellas ya estaban aprobadas. El Gobierno de Javier Lambán tuvo la habilidad de sumar también otros territorios de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Por cierto, los compañeros del Partido Popular castellano-leonés en todo momento se mostraron colaboradores y arrimaron el hombro, incluso alabaron en varias ocasiones el trabajo de la señora Pérez, que fue quien lideró en todo momento el proceso, mientras que el PP turolense seguía torpedeando, negándolas y poniendo trabas. Parece irrisorio que el Partido Popular salga en trompa a defender la tarifa cero a autónomos, cuando tienen todos los instrumentos para ayudar a las empresas, para ayudar a los autónomos y para ayudar a la provincia de Teruel. Como dice el señor Campoy, copien lo que hacen otros de sus compañeros en otras comunidades autónomas, porque ustedes prometieron mucho en campaña y no están haciendo nada. Dejen de utilizar el Pignatelli para hacerle oposición al Gobierno de España y póngase a trabajar y a gestionar por y para los aragoneses, que parece que les importamos muy poco. Por contra, la posición del PSOE siempre ha sido la misma, la de impulsar, la de desarrollar esta herramienta que supone una ventaja competitiva para nuestras empresas. Además, la ministra ya ha confirmado la plena vigencia ayudas al funcionamiento a las empresas, así como la continuidad de la llamada tarifa plana en los próximos presupuestos. Señorías del Partido Popular, salieron muy rápidos a contestar, a hacer ruedas de prensa y a posicionarse en contra del Gobierno, pero ahora se les ha comido la lengua al gato. Concluya, señora Soler. En definitiva, lo importante ha sido conseguir las ayudas al funcionamiento. Debemos de seguir trabajando para incrementarlas. Ahí encontrarán al Partido Socialista, así que votaremos a favor, como no podría ser de otra manera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Soler. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. Comenzamos por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz.
Gracias, presidenta. Un debate que no es nuevo y tampoco va a ser nueva la posición que va a defender Izquierda Unida. Es obvio que la despoblación y la situación de la España interior, de la España que está abandonada, requiere de medidas específicas y estructurales y además complejas. Pero el debate que volvemos a poner sobre la mesa es si la eficacia de las que ustedes plantean es o no es. Y a juicio de Izquierda Unida, que vamos a votar mayoritariamente sí, favorablemente a esta iniciativa, salvaguardando dos puntos que pedimos se voten juntos pero por separado del resto, el apartado C y el apartado E, si tienen a bien, pues consideramos que hay cuestiones que hay que hablar. Porque quizá deberíamos preguntarnos si alguien puede vivir hoy con los servicios básicos como los tenemos en el medio rural y si hacer un incentivo, una ayuda lineal, un recorte, una bonificación fiscal es garantía de que se tiene éxito si no se garantizan los servicios que les he dictado antes. Yo creo que aquí el debate de fondo es que no abordamos las condiciones estructurales como debiéramos. Condiciones estructurales en materia de servicios públicos se garantizan precisamente por las aportaciones de las empresas y de los trabajadores. Yo una pregunta les hago. ¿Cómo llegamos a bajar los costes salariales del 20% que piden? Dejando de contribuir a la seguridad social, que es la seguridad social de los trabajadores para las pensiones, dejando de pagar el IRPF. ¿Cómo vamos a garantizar esos servicios estructurales por otro lado? Pagando menos a los trabajadores. Yo quiero que eso rellene una explicación, porque al final si no estamos haciendo lo de siempre, trasvasar dinero de todos a poquitas manos, en este caso concreto además sin distinción de si esas manos tienen capacidad para aportar lo que tienen que aportar en clave de garantía también de recuperación por parte de lo público para garantizar servicios sociales y públicos allá donde operan. Gracias, señor Sanz. Xunta Aragonesista, señor Palacín, su tiempo de intervención, 3 minutos. Gracias, presidenta. Si hablamos de despoblación, lo hacemos de uno de los problemas más graves que tiene Aragón, que afecta, por supuesto, a las empresas, que afecta a la actividad que desarrollan. Aragón tiene una baja densidad de población y hay muchas comarcas con unos datos que incluso asustan. Podemos hablar del Maestrazgo con 2,7 habitantes por kilómetro cuadrado, Gúdar con 3,2, Albarracín con 5,9, El Jiloca con 6,57, Estar de Teruel, pero también hay limítrofes a Teruel, como Daroca, con 5 habitantes por kilómetro cuadrado, y otras, como la que yo vivo, como es el Sobrarbe, con 3,37 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso, desde Europa existen unas ayudas para zonas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que en este caso beneficiarían o podrían ser utilizadas por la provincia de Teruel, que en global tiene una densidad de población de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, y por eso es necesario que tenga un tratamiento específico, un tratamiento especial, como decía, así como reconoce Europa. Es necesario que se tomen esas medidas excepcionales que permitan que estos territorios puedan mejorar su situación. Desde luego, el Gobierno de Aragón ya ha tomado diferentes iniciativas estos últimos años, ya se ha hablado en otras ocasiones aquí de la Directriz de Despoblación, del Fondo de Cohesión, ya existen documentos que específicamente hablan de la actividad de las empresas y de ayudas que les pueden servir para mejorar el empleo, para generar actividad y, sobre todo, para asentar población. Sin duda, el desarrollo e implantación de actividades económicas en el territorio es una condición indispensable para que la población disponga de los recursos necesarios para su desarrollo personal, para su desarrollo social, como decía, para asentar población, en definitiva, para mejorar las condiciones de vida. En esta iniciativa aparecen diferentes medidas, algunas que tienen que impulsarlas el propio Gobierno de Aragón, que tiene que empujar para que se lleven adelante, y desde luego el Gobierno de España. El Gobierno de España, entre otras, ya anunció, confirmó ayer, que esa tarifa plana de los autónomos tendrá continuidad este año. Ya lo anunciaron desde el propio Ministerio. Yo creo que es una buena iniciativa, una buena medida, pero es necesario que se continúe. Y por ese motivo vamos a votar a favor de esta iniciativa, por la importancia que tienen estas ayudas para impulsar la actividad económica en una zona como es Teruel, con esa baja densidad de población. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Ahora sí, señor Guitarte, tiene 1 minuto para fijar su posición con respecto a las enmiendas que le han presentado. Bueno, pues comentábamos que la enmienda de PP Vox, que el contenido es
prácticamente el mismo que tiene la PNL, reordenado de otra forma para darle prioridad a los requerimientos al Gobierno de España, pero como decía, no obstante, aunque bueno, la podemos compartir porque el contenido es exactamente el mismo, nos parece preferible mantener el texto original porque es el mismo texto que se está aprobando en otras instituciones y habría una coherencia con todos ellos. Respecto a la enmienda del PAR, ya he comentado que efectivamente la palabra exigir puede ser sustitutiva de la palabra solicitar. En cualquiera de los casos, por el mismo argumento anterior, nosotros mantendríamos la PNL. Y respecto a la enmienda del PSOE, pues es un planteamiento distinto, es un planteamiento de cuota cero que se aplica ya en 10 comunidades autónomas para el primer año de ejercicio. Estas ayudas de los autónomos en las ayudas al funcionamiento son para 3 años, no para 1, y efectivamente pueden ser objeto de otra PNL distinta. No creemos que incidan directamente en el problema que estemos debatiendo hoy, con lo cual no parece lógico aceptarla. Y ese sería el planteamiento. Yo creo que proponemos votar la PNL en sus términos originales porque el contenido es básicamente el mismo que han trasladado los otros, a excepción de la del PSOE, que entendemos que debe trasladarse para otra ocasión. Gracias, señor Guitarte. No tenemos aceptar la votación separada que ha propuesto el diputado de Izquierda Unida. ¿Y la enmienda no acepta ninguna enmienda? Entendemos entonces que se vota la iniciativa tal cual ha sido presentada. No ha sufrido modificación, por lo tanto se requiere unanimidad por parte de todos los grupos parlamentarios para la votación por separado. ¿Algún grupo se opone? Hasta ahora no se había preguntado. Comenzamos entonces la votación. Comienza la votación. Bueno, unanimidad. Vale. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 65. Con el voto telemático, votos afirmativos los 65. Se aprueba por unanimidad. El punto 1. Presidenta. Sí, señor Sanz. Había solicitado la votación por separado, el proponente había aceptado la votación por separado y lo que proponíamos era que los puntos C y E se sacaran en otra votación para votarlos por separado del resto, que entiendo es la votación que acabamos de efectuar. Ahora correspondería votar los puntos C y E separados. Validada la votación anterior, votamos los puntos C y D conjuntamente. ¿Se refería, señor Sanz? Es que no le... Sí. C y E. Votamos los puntos C y D del último... No, D y E. C y E. Es serio. Claro. Esto es poco serio, muy poco serio. C de casa y E de España. Bueno, C y E. Esto es muy poco serio. O sea, esto lo... Gracias, señor Sanz. Hemos entendido que son los puntos C y E los que se van a votar ahora. Queda validada la votación anterior por el resto de la proposición no de ley. Comienza la votación. Sí, total. Ya. ¿Qué es hostia? Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 64, en contra 1. Sale adelante la segunda votación de los puntos C y E. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto. Partido Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Sí, como ya he adelantado, yo creo que esas dos cuestiones requieren de mucha modulación y que no se pueden aprobar a la ligera, de forma lineal y para todos café. Yo creo que habría que hacer un análisis concreto y, sobre todo, valorar muy bien qué se está incentivando. Y un chascarrillo, he dicho España, porque tal y como están hoy los humores en esta Cámara, si digo Etiopía igual no me entienden. Es mejor decir España. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe.
Señor Guitarte. Sí, básicamente quería aprovechar este turno un poco para contestar a la interviniente del PSOE. Efectivamente, ha habido intervenciones importantes de su partido. La principal es cuando hayamos conseguido la negociación de los presupuestos de 2021, que salió la ministra en el Senado a decir que rotundamente sí habría ese funcionamiento para Teruel, aparecer el Gobierno de Aragón torpedeando ese acuerdo, diciendo que no se podían aplicar porque había un error de traducción y generando una enemistad entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, que de por sí ya no había conexión, que nos hizo casi imposible conseguir estas ayudas en los presupuestos del 22. Y yo, que he estado en todas esas negociaciones, sé quién es el responsable de cada cosa. Y, señor Izquierdo, si usted está hablando hoy de ayudas al funcionamiento aquí, es por Teruel Existe. Y sí, exactamente, por Teruel Existe. Presupuestos 2022 y presupuestos 2023. Y si ahora ustedes han inventado un relato diciendo que no figura en el acuerdo de investidura la palabra ayudas al funcionamiento, es que la palabra ayudas al funcionamiento no figura ni en los presupuestos del 22 ni en los presupuestos del 23. Figuran otras expresiones referidas a relación fiscal como esta. Y eso estuvo acordado y eso se consiguió por la insistencia. Y le reconozco a ustedes que efectivamente ustedes, junto con los empresarios, hicieron la gestión suficiente para que la Unión Europea autorizase. Pero esto tiene dos partidas. Obviamente nosotros no podíamos interlocutar con la Unión Europea porque no somos gobierno. Solo faltaría ya que hiciésemos la labor del gobierno. Y eso se consiguió. Pero el convencimiento de que el Gobierno de España aplique estas ayudas y se implique en esto en contra de su voluntad inicial es nuestro. Durante 3 años, durante 3 negociaciones de presupuestos, día a día y partido a partido, y se consiguió, y lo ha reconocido incluso la persona que todos sabemos que fue el inicio de esto ante la Unión Europea y que reconoció que solo la presencia de Teruel Existe en esa legislatura haría factible que el Estado admitiese aplicar unas ayudas de este tipo, igual que las consiguió Canarias en algún momento determinado o las consiguió Baleares en algún momento determinado. Así que, por favor, no nos inventemos relatos, no nos creemos nuestra propia historia, reconozcamos a todos el mérito que han tenido, que nosotros lo hacemos siempre, no negamos lo que han participado los demás, pero tampoco vamos a permitir que se nos elimine o que se nos minusvalore la aportación que se ha hecho, porque esta es uno de los principales logros que ha hecho Teruel Existe en la legislatura anterior. Xunta Aragonesista, señor Balacín. Vox en Aragón, señora Rouco. Apoyaremos esta iniciativa porque, desde luego, para nosotros es importante. Es una política que seguimos haciendo, que estamos haciendo y, como ya hemos dicho, el mayor impulso de este Gobierno para combatir la despoblación es la creación de esta consejería. Como decimos, bienvenido, señor Guitarte, a los trabajos de Vox en Aragón. Gracias, señora Rouco. Señora Soler, Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Simplemente reiterar el trabajo del señor Lambán, de la consejera de Presidencia y de la consejera de Economía, la señora Gastón, que mostraron en todo momento el compromiso por nuestra tierra y que seguiremos trabajando por ello. Y simplemente, señorías del Partido Popular y de Vox, si quieren que estas ayudas a la cuota cero a los nuevos autónomos se lleven a cabo y sean una realidad, les digan a sus compañeros en Madrid que apoyen los presupuestos de 2024 y así, bueno, no hagan lo mismo que en 2023 y seguro que de esa manera los consiguen. Gracias, señor presidenta. Gracias, señora Soler. Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia. Sí, gracias, presidenta. Únicamente, señor Guitarte, evidentemente, si la enmienda que ha presentado el Partido Popular yo creo que mejora la suya, evidentemente algo mejor se debería aceptar, ¿no? Sobre todo cuando, como bien ha dicho, se prioriza exigir al Gobierno de España antes que al Gobierno de Aragón, porque precisamente el Gobierno de España es quien tiene las competencias. Pero también debo decirle que si ahora mismo el presidente del Gobierno de España se llamara Alberto Núñez Feijóo en vez de Pedro Sánchez, esta iniciativa no tendría sentido, porque el único candidato a presidir el Gobierno de España que se comprometió a poner las ayudas de funcionamiento al 20% en Teruel, Cuenca y Soria fue Alberto Núñez Feijóo, el único candidato. Pero ahora tenemos, señora Soler, me voy a dirigir a usted, a un presidente que prefiere sacar a delincuentes de las cárceles a cambio de votos. Nosotros
el Partido Popular seguiremos intentando solucionar los problemas de los españoles, de los aragoneses y especialmente de los que viven en el mundo rural. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre la reprobación de la consejera de Educación, Ciencia y Universidad presentada por el Grupo Socialista. Señor Urquizu, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, no se preocupe, hoy no es lo único que al Grupo Socialista le gustaría reprobar. Hoy nos gustaría también reprobar, y ahí comienzo mi intervención, tanto al Partido Popular como a Teruel Existe, por lo que han hecho en la Diputación Provincial de Teruel y en el diario de Teruel con Chema López Juderías. Es muy injusto un despido improcedente a un trabajador. Y lo que están haciendo ustedes seguramente tendrá consecuencias, puesto que esta persona ha sido injustamente despedida y tendrán que explicarlo. Además de tendrán que explicarlo señor políticamente. Urquizu, le rogaría que se centre en el punto del orden del día. Estamos reprobando. Estamos reprobando. Señores de... Por favor, señor Urquizu, un momento. No se preocupe que ahora voy con la consejera. Señor Urquizu. Con la consejera. Señor Urquizu, por favor, mantenga el silencio. No se preocupe. Señorías del Grupo Socialista, por favor. Un momento, señor Urquizu. Necesita silencio para poder seguir con su intervención. Mantengan la calma, por favor. Señor Urquizu, le ruego que se centre en el punto del orden del día. Continúe. Sí, voy con la política educativa, no se preocupe. Bueno, la pregunta es por qué, cuando apenas llevamos 6 meses de gobierno, el Grupo Socialista ha presentado la reprobación de su política educativa. Y se lo voy a explicar lo más brevemente posible. En primer lugar, por la falta clara de diálogo. Usted no habla con la comunidad educativa, no habla con los padres, no habla con las madres, no habla con los alumnos, no habla con los profesores. De verdad, salga un poco de Zaragoza, visite nuestros pueblos, visite los diferentes colegios en el mundo rural, irá viendo la diversidad de nuestro sistema educativo. Le reprobamos a su política educativa por el caos que usted ha organizado en tan poco tiempo. No solo por ese inicio escolar que es manifiestamente mejorable, sino por el caos en el que ha metido a los técnicos de educación infantil, a las auxiliares de educación especial, a todas las familias que han visto cómo sus hijos no podían montar en un autobús al principio de curso. Es mucha la gente que está sufriendo una enorme incertidumbre en muchos aspectos. Por ejemplo, el nuevo decreto de escolarización, que está ahora mismo en exposición pública y que va a significar que incluso haya familias que teniendo un colegio cerca no puedan estudiar en ese colegio, puesto que ustedes han abierto la competencia en toda la ciudad de Zaragoza y eso va a generar mucha incertidumbre a la educación pública, a algunos concertados y también a numerosas familias. Por el sectarismo de su política educativa. Venimos de una etapa en la cual había una convivencia pacífica entre la educación pública y la educación concertada. Bueno, pues ahora todas sus decisiones es en favor de la educación privada. Se lo he dicho antes en mi intervención, su sistema es claro. Van a instalar un modelo educativo en estos 4 años donde un niño con 0 años pueda estar toda su etapa escolar en colegios privados financiados con dinero público. Ese es el modelo que ustedes van a instaurar en nuestra comunidad autónoma. Y eso contradice mucho incluso con lo que ustedes hacían aquí en la oposición. Yo estuve debatiendo con su grupo en la oposición y aquí traen iniciativas para hacer colegios, institutos. Había que hacer muchísimas cosas en la educación pública. Ha sido llegar al gobierno y a favorecer la educación privada. Eso es lo que van a hacer ustedes. Porque al final su modelo, como le decía, es que la educación para quien se la pueda pagar y para los demás el mérito. Ese es el modelo que ustedes van a instaurar. Le reprobamos a su política educativa por la falta de sensibilidad con numerosos colectivos, con muchísimos. Porque siempre se equivocan con los mismos. Se equivocan con los niños de educación especial, se equivocan con los técnicos de educación infantil. Siempre se equivocan con los mismos. De hecho, lo que le invitamos es que se reúna de una vez, por ejemplo, con la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, que lo han intentado en Huesca, parece que el Servicio Provincial no le contesta y lo han intentado con ustedes creo que 3 o 4 veces. Reúnase de verdad, sea sensible con todos esos padres y madres que tienen estos niños con necesidades especiales, pero además poco sensible con el colegio, con el mundo rural, con Tierz, Magallón, Mosqueruela, muchísimos los CRAS y los centros que están viendo amenazada con su política educativa la enseñanza que vienen impartiendo hasta ahora. O con los inmigrantes, se lo he dicho, es poco sensible con la inmigración, les ha costado mucho poner esos profesores de refuerzo de castellano en Caspe y en algunos lugares más, así que sea más sensible con todo esto, porque sinceramente esto no es justo.
Esto no es justo. Ustedes están confundiendo mucho sobre la igualdad. La igualdad, está bien que todos sepamos y tengamos los mismos conocimientos de historia, de matemáticas, eso está estupendo, pero la igualdad no es eso. La igualdad son becas, la igualdad son colegios rurales, la igualdad son centros educativos donde la gente, especialmente la educación pública, puede estudiar todo el mundo. Le reprobamos a su política educativa por la improvisación. Improvisación constante, que vivió su momento glorioso con un BOA extraordinario. De repente salimos y decimos que va a desaparecer la ESO en 2 crash. Sale el señor Mayada y dice que estamos mintiendo y al día siguiente el BOA publica lo que dice este portavoz. Eso es improvisar, improvisar, improvisar. Seguramente quien estaba mintiendo no era yo. Seguramente quien estaba mintiendo era aquel que salió a desmentirme y que al final el BOA acabó dándonos a mi grupo la razón. Le reprobamos a su política educativa y lo vuelvo a decir por caneto. Porque es que es muy grave lo que han hecho ustedes. 21 niños sin escolarizar 2 meses. Lo repito, 21 niños y niñas sin escolarizar 2 meses. En el siglo XXI, en nuestra comunidad autónoma. Eso es lo que han hecho ustedes. Porque el TSJ está dando la razón. Le ha dicho que ahí sí que había una escuela, cuando ustedes decían que no la había. Les ha dicho que hay un expediente que tenían que subsanar, cuando ustedes directamente dieron carpetazo al expediente. Les ha dicho que es mucho más seguro estudiar allí que coger un autobús todos los días a la Fueva. Eso es lo que les ha dicho. Por lo tanto, nos ha dado la razón. Gracias. Sí, acabo, señora consejera. Señor presidente. Mire, es muy probable que hoy perdamos la votación, es muy probable, pero mi grupo se mostrará satisfecho si conseguimos que rectifique, que cambie, que hable mucho más con la comunidad educativa, que hable mucho más con los padres y madres, que dialogue, que gestione con responsabilidad, que genere consensos, porque, señora consejera, usted solo acierta cuando rectifica. Gracias. Es el único momento que usted acierta. Así que le invitamos a que deje de generar problemas y empiece a aportar soluciones. Gracias, señor Muchísimas gracias. Siguiente punto. Siguiente intervención, agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. Señor Urquizu, cuando coge usted una matraca, tela, ¿eh? Yo creo que cuando se gobierna, se toman decisiones, se acierta y se hierra. La Consejería de Educación no creo que sea la más sencilla de un gobierno. No he sido nunca consejero, pero me lo imagino, porque al final es difícil. Yo creo que venir a reprobar a la consejera es un poco hardcore, que dice alguna vez el diputado de Podemos. Yo creo que es pasarse de frenada. Yo creo que usted está aprovechando. No sé si usted es cazador, yo soy cazador. Pues en la caza hay unos perros que son los de presa, que agarran y estos no sueltan. Pues usted agarraba ahí y no suelta y está, dale perico al torno, dale perico al torno. Yo creo que lo importante es resolver los problemas, hacer sangre, hacer leña, estar todo el día machacando, a nadie le va a resolver el problema. Por lo tanto, el Partido Aragonés no le va a aprobar. Entramos en el diálogo señora Pérez, lleva usted un día también. Tela, ¿eh? Termino, señor vicepresidente. Yo creo que se pasa usted de frenada, señor Urquizu. Creo que se pasa de frenada y se lo digo de verdad. Y creo que las cosas se solucionan hablando, pero no estando todo el día dale y dale, reprobación. No va a contar con ese apoyo cuando haga estas cosas en ningún caso. Porque esto no es ayudar, esto es intentar destrozar. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, tiene la palabra. Señor Urquizu, votaremos que sí. Porque lo que ha demostrado hasta este momento la Consejería de Educación en su conjunto, encabezada por la consejera, que es la que en cualquier caso pues tiene que dar la cara, y entiendo que en ese sentido lo hacemos, es incapacidad para gestionar. Yo creo que ha quedado claro por los muchos debates que hemos tenido, y el problema es el cómo, sin escuchar, con soberbia, a la defensiva y con muy poca cintura. Y el paradigma, evidentemente, es el cierre de la escuela de Caneto. Un cierre de un día para otro. Usted sabe, además, que le advertimos que lo que iba a pasar era pues que se iba a demostrar que es algo incomprensible. Por mucho que ustedes digan, es incomprensible, y al final el Tribunal Superior de Justicia de Aragón pues bueno, ha dicho que es incomprensible decir que no existe lo que evidentemente ha existido, ¿no? Decíamos que era una temeridad, además, enviar a los niños por esas carreteras, aunque ustedes pensaban que es más seguro. Y ¿saben lo que es peor? Es que ustedes siguen cargando la responsabilidad sobre deficiencias que son de su responsabilidad
familias y sobre ayuntamiento. Señor Vuelvo Sanz. a decir, es su responsabilidad. Gracias. Acabo ya, presidente, 2 segundos, por favor. Es su responsabilidad. Hay 21 niños, tiene que haber una escuela y es su responsabilidad garantizarla. No ponga más palos en las ruedas, garantice ese derecho. Negar esa responsabilidad y echársela encima a las familias y al ayuntamiento es motivo, otro más, para pedir su reprobación. Muchas señora gracias, consejera. señor Sanz. Señor Guitarte, de Aragón Teruel, ¿existe? Señor Guitarte, el señor Corrales, de la agrupación parlamentaria de Podemos. Gracias, presidente. Señor Urquizu, votaremos a favor. Votaremos a favor. Señora consejera, ha perdido esta mañana una oportunidad de comparecer y defenderse. Ahora no puede, es una PNL. Nosotros sí la reprobamos. Le reprobamos a usted y a todo el Gobierno con Azcona a la cabeza por sus actos y decisiones en torno a la escuela de Caneto, está claro. Y porque creemos que es un ataque a la educación pública rural. Y también porque no se avala la justicia. Es inaceptable su incoherencia cuando habla de política de despoblación y que creen y vemos que no creen en los servicios públicos. Y pese a lo que digamos y lo que se vote aquí también hay cómplices necesarios, el PP, Vox, el PAR y Teruel existe, que aceptan este ataque directo a la libertad de vivir en el Aragón rural. Y perdóneme, consejera, que le hago una recomendación. Señor Corrales. Mire el tiempo.es, que acertará más que los asesores que tienen con el tiempo. Muchas gracias. Señor Guitarte, del Grupo Parlamentario Teruel existe. Bueno, pues a nosotros nos parecía imprescindible que los niños de Caneto pudieran mantener su rutina escolar en tanto llegaba la solución al problema. Como defendimos entonces, con el aplauso recuerdo de los propios padres del AMPA de Caneto que se encontraban en la tribuna, como defendimos entonces, repito, el mantener abierta la escuela era la solución menos lesiva para los alumnos, cuyo interés debe ser nuestro principal objetivo. Aunque habrá que esperar al fallo final del tribunal, queda claro que esa debió ser la solución provisional, como este revés judicial demuestra, y este ha sido uno de los errores en la gestión de este problema. Por ello, el Departamento de Educación no debe continuar en el error, al contrario, debe ponerse a trabajar para solucionar aquellos problemas que existen. Lo tiene en su mano, consejera. Visite la escuela de Caneto, reconstruya la comunicación y trabaje para solucionar problemas que son meramente administrativos, que están fuera de un aula que funciona. No son problemas educativos, son cuestiones de las administraciones. ¿Y no le parece que las administraciones no deben servir para eso, sino para solucionar los problemas? Siempre hemos defendido la escuela rural de calidad y una escuela moderna e innovadora. La escuela rural es el alma de nuestros pueblos. Respetar el derecho de residencia implica dotar de centros educativos acordes con la elección de personas y familias sobre su residencia. Y este es el caso de los 21 niños y niñas de Caneto que tienen derecho a estar escolarizados en Caneto y cuyas familias han puesto todo el trabajo y entrega para que esto fuera posible. Aragón Teruel existe, presentamos precisamente una enmienda para destinar una partida de 100.000 euros al aula Ochinebro en Caneto, al fin de realizar las mejoras pertinentes para mantener abierta la escuela de este pequeño núcleo de población ostense, que es la piedra angular de un proyecto de repoblación de una comarca con enorme despoblación como es el Sobrarbe, y poder solucionar así los motivos que ha esgrimido el Departamento de Educación de Gobierno de Aragón para justificar el cierre del aula y la solución propuesta que obligaba a los 21 niños de Caneto a desplazarse cada día hasta Tierratona en un recorrido de 45 minutos de duración por una carretera de montaña. Por tanto, nosotros votaremos a favor de la reprobación. No se ha gestionado bien este problema y eso aunque reconocemos y somos conscientes que muchos de estos problemas no son suyos sino heredados. Es necesario apoyar a la comunidad educativa de Caneto y solucionar de una vez sus problemas. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señora Las Sobras, de Chunta Aragonesista.
Gracias, presidente. Bueno, el cierre de la escuela de Caneto ha supuesto una prueba palpable de cómo actúa el Gobierno de Aragón formado por el Partido Popular y por Vox. Ya conocemos lo complicado y difícil que es arraigar la vida en el medio rural aragonés. Un momento, señora Las Obras, un momento. Por favor, guarden silencio. Si tienes que ni tomar, sí. Seguro que... Continúe. Gracias, presidente. Ya conocemos lo complicado y lo difícil que es arraigar la vida en el medio rural aragonés, pero un grupo de familias fue capaz de hacerlo en pleno Sobrarbe. En Caneto, un pueblo que entró en fase de agonía cuando el pantano del Grado comenzó en 1969 a embalsar las aguas del Cinca y que comenzó a renacer hace 8 años. Ahora son 26 menores en diferentes etapas escolares de secundaria, primaria y de infantil en un núcleo con 55 habitantes. Es una pirámide demográfica local tan infrecuente como extraordinaria en la montaña aragonesa y posiblemente en cualquier lugar del Estado español. Sin embargo, lejos de facilitarles a estas familias para continuar su proyecto revitalizador del territorio, el Gobierno de Aragón acordó la decisión del cierre de la escuela de Caneto para obligarles a realizar una ruta en autobús diariamente a Tierrantona. Esta decisión resultó inquietante para las familias, ya que es un recorrido de más de 20 kilómetros por una estrecha pista que hay que ir muchas veces a 20 con hora en varios tramos y en el invierno hay pistas heladas. Este Gobierno de Aragón, formado por Partido Popular y Vox, fue incapaz de resolver este problema y a las familias tan solo les quedó la salida judicial, ya que no veían la posibilidad de alcanzar un acuerdo razonable con el Departamento de Educación. El tiempo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón les ha dado la razón a las familias, dejando en evidencia la política de Partido Popular y de Vox. La situación de esta particular escuela también llegó al Justicia de Aragón. El lugarteniente Javier Hernández viajó hasta Caneto, donde se reunió con las familias de los alumnos y alumnas y también con el alcalde de La Fueva. Intentaba buscar un acuerdo consensuado para la adopción de aquellas medidas temporales o definitivas que permitirá, desde el cumplimiento del principio legal, de buscar un interés superior de los menores para mantener la escolarización del alumnado y la presencia de los docentes en las aulas. También hay un informe de 2 arquitectos de fecha 6 de diciembre del 2023 que avala la solidez y la estabilidad de los 3 edificios de madera de la escuela de Caneto, que fue lo que tomó en consideración el Tribunal Superior de Justicia, además del informe del Justicia de Aragón. Desde Chunta Aragonesista nos alegramos enormemente de que estos alumnos y alumnas puedan estudiar en la escuela de Caneto, como han venido haciendo desde hace 5 años. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Señor Cibiac, de Vox en Aragón. Disculpe, señora Ranz. Gracias, señor vicepresidente. Bien, la posición de Vox con respecto a la llamada Escuela Rural de Caneto, que realmente en puridad debemos hablar a lo mejor de aulas del Colegio Tierrantona en Caneto, abogamos por mantener este servicio público educativo, además en el Valle de la Fueva, con nada menos que 21 alumnos de 3 a 12 años en una comarca de las más despobladas del Pirineo, ¿no? La comarca de Sobrarbe. Defendemos el interés superior de estos menores, su derecho a recibir un servicio de educación de calidad, con seguridad y en su entorno rural. Esto es parte de nuestra lucha también contra la despoblación, que además se contiene en nuestro acuerdo de gobernabilidad de Aragón, PP-Vox, en tema de defender que nadie tenga que renunciar a donde vive por falta de servicios. Desde Vox nunca hemos creído tampoco que fue una solución buena el que tuvieran que desplazarse 40 minutos en autobús por unas carreteras de curvas, pista forestal, y que en invierno pues hay nieve, hay hielo y no nos parecería la mejor solución la de que acudieran al centro educativo infantil y de primaria de la Fueva de Tierrantona. Ahora bien, Vox también es claro y un firme defensor de la legalidad siempre. La legalidad de que hay que respetar la normativa, los requisitos básicos y las condiciones mínimas que ha de cumplir todo centro educativo. Y no nos olvidemos, estamos hablando de la seguridad, las condiciones mínimas de salubridad, de confort de alumnos de 3 a 12 años, que a veces se nos olvida, con tanto ruido, ganas de desgaste del Partido Popular y Vox, de nuestro Gobierno, de la propia consejera, y de buscar un rédito político
la izquierda con estas cuestiones, ¿no? Hablamos de cuestiones de seguridad muchas veces y no podemos jugar. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado en un auto, no hay una resolución todavía final de nada, una medida cautelar que pues, tiene un carácter provisional, mantener la prestación del servicio educativo, y nos parece bien, instando a la Administración a que en un plazo de 15 días concrete esas deficiencias que existen de seguridad, salubridad, confort, condiciones laborales, etcétera, y por eso, para ofrecer una posibilidad de subsanarlos por el Ayuntamiento de La Fueva y la posibilidad, si no, de buscar alternativas. Sin embargo, también dice ese auto, si los defectos que se comuniquen por la Administración no se subsanasen, que esperemos que se subsanen, el auto dice que podría levantarse tal medida cautelar acordada, es decir, podría volver a su cierre. Ojo, que no hay una resolución final del tema. Desde luego no la queremos que se cierre, por supuesto, pero sí que se acredite que existen las condiciones y se cumple la normativa. Entendemos que se debe cumplir también con cierta flexibilidad y teniendo en cuenta la especialidad de que estamos hablando de una escuela rural en un entorno de alta despoblación. Claro que hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta cómo estaba la situación. Si lleva funcionando 5 años, ¿cómo es que no tenía una autorización administrativa? Y se está tramitando todavía el expediente de autorización para regularizarlo. ¿Eso es culpa ¿Es responsable la consejera de eso? ¿Responsable? Que lleva 6 meses en el cargo, ¿es responsable de que esa situación de irregularidad e ilegalidad? No. Lo que sería responsable es que si tiene esos informes que hablan de ciertas cuestiones de seguridad, de confort, de falta de adecuación a la ley, mantiene abierta una escuela con niños de 3 a 12 años y un día tenemos que lamentar alguna desgracia o algún accidente que les afecte. Ahí sí que pediríamos todos seguramente la reprobación. Gracias. Ahora, desde luego, no la apoyamos. Gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Gaspar, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en este hemiciclo hay una consejera, una sola, que ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales. Esa consejera se sienta en el primer escaño de la bancada socialista y es doña Maite Pérez. Señor Urquizu, ojiplática me hallo con esta iniciativa. Hoy usted ha llevado la ley del embudo a su máxima expresión, pidiendo a otros lo que ustedes jamás hicieron. Y me explico. Año 2015, gobierno del señor Lambán con doña Maite Pérez como consejera de Educación. Colegio Ánfora. Ustedes deniegan su apertura. Es el Tribunal Superior de Justicia el que, aplicando medidas cautelares, les obliga a abrir. ¿Alguien dimitió o fue cesado? No. Mayo de 2019, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón condena al Gobierno de Aragón por vulneración de los derechos fundamentales por el caso Ánfora. ¿Alguien dimitió o fue cesado? No. Año 2017, Gobierno del señor Lambán con doña Maite Pérez como consejera de Educación. Decide suprimir 13 aulas de la escuela concertada. Es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que, aplicando medidas cautelares, mantiene estas aulas abiertas. ¿Alguien dimitió o fue cesado? No. Julio del 2019, un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Aragón da la razón a la escuela concertada y establece que el sistema establecido por el Gobierno de Aragón era discriminatorio. ¿Alguien dimitió o fue cesado? No. Y hoy vienen aquí a pedir por unas medidas cautelares la reprobación de la consejera de Educación. No. Tienen vergüenza. El Grupo Parlamentario Popular apoyamos, respaldamos y nos sentimos muy orgullosos de contar con Claudia Pérez como consejera de Educación y compañera de grupo. Una
consejera que trabaja por devolver la calidad y excelencia al sistema educativo aragonés, que en apenas 6 meses ha aumentado el presupuesto de educación en más de un 11,5%, que ha incrementado el número de auxiliares de educación especial contratado con 16.800 horas de servicio, 800 horas más que lo contratado en el curso anterior, que ha duplicado el presupuesto destinado a la contratación de personal especial, que ha garantizado la financiación adecuada de todos los centros sostenidos con fondos públicos, de todos. Ha mantenido, le ha dejado 44 segundos más al señor Urquizu. Ha mantenido abiertos. Un momento. Mantengan silencio, señora Gaspar, por favor. Señores de la bancada socialista, mantengan la calma, el silencio, el orden y los tiempos los marca el presidente. Vaya concluyendo, le quedan 10 segundos. Ha mantenido CRAS con menos de 3 alumnos abiertos, como en Jaulín y Alancón, frente a un consejero, el señor Fazi, que se marchó dejando la educación hecha unos zorros, dejó líneas de transporte sin licitar, contratos de comedor sin licitar, infradotó el presupuesto destinado a educación señora espacial. Gaspar. Señor Urquizu, ¿a quién habría que reprobar con todos estos datos encima de la mesa? Tal vez al señor Fazi, efectivamente. Al que habría que reprobar es al señor Fazi, pero ya lo hicieron los aragoneses el 28 de mayo en las urnas. Señora Gaspar, gracias. Pasamos a la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 66 emitidos, incluido el voto telemático. Votos a favor 31, votos en contra 35, por lo tanto decae la iniciativa. Explicación de voto. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Gaspar, el problema es que lamentablemente esas aulas concertadas innecesarias siguen abiertas mientras aulas públicas se están vaciando. Ese es el problema. Y el problema, señor Gaspar, es que la consejera cerró una escuela, la justicia obligó cautelarmente a reabrirla y no nos cabe ni la menor duda de que con la contracautela están haciendo todo lo posible por volver a cerrarla, además eludiendo la responsabilidad de mantenerla abierta para garantizar el derecho de 21 niños. Y sabe de lo que no nos cabe ninguna duda, de que si esta escuela hubiese sido concertada y de algún insigne sujeto, seguiría abierta. No nos cabe ni la menor duda. Señor Corrales, Grupo Aragón Teruel existe. Junta Aragonesista, señora Las Obras, señora Arranz. Muy brevemente, simplemente decir que celebramos el sentido de la votación. Por supuesto, no podía ser de otro modo, que no se va a reprobar aquí en estas Cortes de Aragón la labor de la señora Pérez y que no solo no la reprobamos, sino que desde Vox la apoyamos expresamente y le ofrecemos nuestra mayor colaboración. Muchas gracias.
Gracias, señora Ranz. Señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Señora Gaspar, ojiplático me he quedado yo, porque solo ha faltado decir cómo están ustedes. Es decir, que realmente su intervención me ha llamado poderosamente la atención, porque claro, nosotros lo debimos de hacer muy mal. La pregunta es, ¿y por qué usted quería pactar con nosotros en el 2019? Tan malos éramos ahora, tan malos éramos entonces. Me he quedado ojiplático, pero mire, para defender a la consejera no hay que decir y tú más. Hay que poner argumentos sobre la mesa. Hay que decir qué es lo que está haciendo bien. Hágalo. No se dedique usted a hablar de nosotros. Dedíquese a hablar de su política educativa. Diga qué es lo que hace bien. No hable tanto del Partido Socialista y hable mucho más de lo que está haciendo la señora consejera en educación. Un momento, señor Urquizu. Señor Gracia, baje el tono de voz, por favor. Silencio en el hemiciclo. Señor Urquizu. Mire, como le decía, hemos perdido la votación. Era algo previsible, había sido una sorpresa, todo lo contrario, pero mi grupo se dará por satisfecho si usted rectifica, si usted cambia su política educativa, si comienza a hablar con los padres y madres, si comienza a visitar los colegios. Y si quiere no nos escucha a nosotros, escucha a los alcaldes y concejales del Partido Popular. Escúchelos en el territorio, que le tienen que decir muchas cosas sobre lo que está pasando en muchos colegios, en muchos CRAS. Escúchelos, no nos escucha a nosotros y usted verá lo que está sucediendo. Porque, señor Izquierdo, no sé si me he pasado de frenada. Estamos haciendo nuestro trabajo, que es hacer oposición. Pero si no me cree a mí, vaya a Mosqueruela y pregunten al CRA lo que está pasando. O vaya al Instituto de Gúdar y pregúntale por qué han tenido la calefacción apagada. No, de nuevo, no me crea a mí. Vaya a su comarca y hable con lo que está pasando. Porque, señor Izquierdo, yo, por favor, señor Izquierdo, yo estoy haciendo mi trabajo, que es hacer oposición. Con todo el respeto del mundo hacia la señora consejera, que es el que le tengo, con todo el respeto del mundo. Criticamos no a una persona, sino a su política educativa. Yo lo que vamos a seguir haciendo es lo que vamos a hacer y esta va a ser nuestra tarea a partir de entonces. Como le he dicho en mi intervención, nos habría gustado no tener que presentar esta iniciativa, pero tengan por seguro que vamos a seguir denunciando todo lo que nos dice la comunidad educativa. Porque, y acabo con esto, no es que este diputado llame todas las mañanas a todos los colegios de Aragón, es que son ellos los que nos llaman, son ellos los que nos están diciendo lo que está pasando, son ellos los que nos piden reuniones y son ellos los que están denunciando la situación de la educación en Aragón. Gracias, señor Urquizu. Señora Gaspar, tiene la palabra. Señor Urquizu se ha quedado tan ojiplático que ha debido quedarse sordo a la vez, porque no sé si ha escuchado todo lo que he dicho de lo que está haciendo la consejera Pérez. No, ya veo que no ha escuchado, que debe tener un problema de oído. Váyase al otorrino a ver si lo solucionamos. No solo he puesto en valor y he dicho que respaldamos a la consejera, he puesto en valor todo lo que ha hecho. Pero por si se le ha olvidado y como el señor Celma había cortado, pues le voy a recordar. El señor Faci dejó líneas de transporte sin licitar, contratos de comedor sin licitar, infradotó el presupuesto destinado a educación especial, desmanteló los servicios provinciales, acordó mejoras salariales en mesa sectorial, pero se olvidó de dotar la partida económica para cubrirlas. Realizó procesos de estabilización del personal interino falseándolos. Publicó a deshora, tarde y mal, los currículos, con lo que eso supone, que retrasó de manera intencionada la incorporación a los centros de buena parte del profesorado interino, porque claro, una cosa es lo que ustedes cuentan y de lo que sacan pecho y se dan golpecitos aquí, y otra es la realidad de lo que ustedes hacían. Como ya le he dicho, si se hubiera podido, yo le hubiera presentado una enmienda diciéndole que al que había que reprobar era el señor Faci, pero como no lo podía hacer, pues ya lo hicieron los aragoneses el 28 de mayo. Y señor Saz, me encanta que tenga una bola de cristal en la que pueda ver el futuro. Oiga, cuénteme dónde me voy a ir de vacaciones o qué. Gracias, señora Gaspar. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9:30.